Buenas, ¿qué tal mi gente? Esta es la parte número 36 de The Eternal Supreme. Si no te has visto las anteriores 35 partes, te estaré dejando los links en la descripción y si eres nuevo, suscríbete. Pero antes de comenzar, quiero enviar un saludo a todas aquellas personas que están apareciendo en pantalla. Agradecerles muchísimo debido a que este canal es gracias y para ustedes. Bueno, todo por y para ustedes. Tengan en cuenta que se me hace un poco difícil mostrar todos sus saludos en pantalla, sin embargo estaré haciéndolo a lo largo de estos videos debido a que estoy celebrando que casi llegamos a los 100.000 suscriptores. Pero bueno mi gente, como les decía, estaré trayendo este manga, bueno, así entreverado, un día sí, un día no, debido a que quiero aprovechar otros manguas para ver qué subimos después de que este se termine. Pero la verdad mi gente, les agradezco demasiado, no saben lo contento que estoy debido a llegar casi a los 100.000. Pero bueno, como les decía mi gente, los quiero muchísimo. Ahora sí, continuemos con la historia. Todo continúa con nuestro protagonista, el cual miraba tentado a comerse la semilla del árbol divino. Este pensaba que consumir un poder tan místico le permitiría avanzar por lo menos 3 niveles, y aquella era la primera vez que había escuchado o visto un espíritu que puede ser guardado en un arma Shuan. Sin embargo, el prota pensaba también que necesitaba suprimir aquellos deseos, que no importaba cuánto poder del alma posea, que el ki místico de Taiji era mejor. Este pensaba que el árbol divino de Kongou era una existencia demasiado rara, incluso entre los mejores tesoros disponibles en el mundo. Pero inmediatamente el protagonista se percata de que uno de los chicos del mar termina saliendo. Se trataba de Lin Fei, el cual decía el protagonista que este casi olvidaba sus pertenencias, que habían esperado no haber causado demoras en el viaje del prota. El protagonista parecía estar bastante feliz debido a que había recordado devolverle sus pertenencias. Pero sin más, nuevamente Lin Fei terminó metiéndose en el agua. El protagonista se percata de algo extraño en su nave, por lo que cuando subió a verificar lo sucedido quedó con la boca abierta. Este estaba demasiado feliz debido a que aquellos seres del mar le dejaron una tesorería entera en su nave, diciendo el prota que aquellos pececitos son bastante listos, diciendo que ahora lamentaba haber hecho explotar los otros 2 barcos que también los hubiese podido llenar con tesoros de la gente del mar. Sin más, el protagonista comenzó a guardar todos aquellos tesoros y la nave en su anillo, e inmediatamente se percata de que la flama o nube de aquella arcoiris comenzó a aparecer. El protagonista pensaba que era justo a tiempo cuando este quería marcharse, e inmediatamente apareció el viejo Duan detrás de él, lleno de tesoros y un montón de cadáveres de monstruos. Estos estaban felices debido a que ya podían regresar, debido a que frente a ellos estaba la espesa niebla de arcoiris. El viejo Duan se quedó mirando atónito aquella niebla. Sin embargo, de un momento a otro, este parecía haberse quedado dormido y el protagonista le había dado una cachetada, diciendo que el viejo Duan que jamás escuchó que la niebla de arcoiris hiciese que les doliese la cara, pero el prota decía que aquel mundo es demasiado grande y no es sorprendente. Pero simplemente fue que el protagonista le dio una cachetada para que reaccionase, diciendo el viejo que incluso a aquella distancia el polvo rosado cristalino podía detener su detección universal, diciendo que además aquel polvo cristalino parecía ser mucho más denso que el anterior, preguntando al prota que si estaba seguro de que podía pasar sobre ella. Cuya cosa el prota simplemente responde que no debía preocuparse, que su poder espiritual había crecido desde que llegaron a ese lugar. El viejo termina diciendo al prota que entonces deberían ir inmediatamente, pero el prota lo detiene diciendo que debían esperar un momento. El viejo Duan parece no entender las intenciones del protagonista, diciendo que cuando el polvo cristalino sea más denso sería más seguro ir al espacio transversal, y que si el polvo se empieza a despejar el túnel espacial se debilitaría, haciendo que se convierta en el mejor momento para que entren. El prota termina afirmándole pensando para sí mismo que el polvo cristalino rosado más denso también drena su detección universal más rápido, diciendo el prota que ahora solamente estaba esperando algo. Inmediatamente, mientras el protagonista esperaba, alguien parece pasar por encima de ellos. Inmediatamente el viejo Duan termina dándose cuenta de que era el tipo de la secta de la mansión de estrella, preguntando que si acaso había estado cerca todo aquel tiempo, pero el prota termina diciendo que debían ir tras él. Inmediatamente el prota se monta en la bola de agua que le había dejado la gente del mar. Este me parece a Goku pudiendo volar, sin embargo utilizan la nube. El viejo Duan volaba con el protagonista, diciendo que aquel
poder era muy fuerte, pero el prota dice que abriría un camino con su poder espiritual, que solamente debía seguirle desde cerca. Con esto, el viejo Duan termina preguntando al prota que qué estaba haciendo ahora, que si acaso no estaba tratando de acabar con aquel tipo en ese lugar. Pero mientras el viejo Duan gritaba al protagonista en reclamo, el prota simplemente le dice que debía dejar de decir tantas tonterías y seguirle. El protagonista termina gritando a Hong Yang, o bueno, no me acuerdo cómo se llama este gordito de la secta Mansión de Estrellas, llamándolo amigo, diciendo que debía esperarle. Parece ser el protagonista no pensó dos veces antes de lanzar un ataque en contra de aquel gordo, haciendo que este parezca estar asustado. El tipo de la Mansión de la Estrella preguntaba al prota que si estaba loco, que como un señor marcial persigue a un emperador marcial, que si acaso realmente cree que le tenía miedo. Este preguntaba al prota que si no sabe dónde estaban, diciendo que ambos perderían la vida si pelean allí. Y después de que el protagonista actúa como que si estuviese reaccionando diciendo que que aquella era la niebla de arcoiris. Aquel gordo parecía estar confiado, agradeciendo a Dios, diciendo que el prota no era tan tonto, diciendo que si pelean allí puede haber demasiada presión en él, pero eliminarlos estos dos y salir de allí no sería un problema para él. Este le decía al prota que le daría una oportunidad justa, que cuando regresen al puerto de Verdan pelearían. Sin embargo, antes de terminar de decir su propuesta, el protagonista parecía estar cargando un ataque, haciendo caso omiso a las palabras de este gordo, el cual gritaba que si acaso no había entendido, que si acaso estaba loco. Pero el protagonista, cargando su poder, decía que este actuaba igual que aquellos viejos de la secta Mansión de Estrella. Aquello parecía aterrar demasiado al gordo de la Mansión Estrella, pensando que el protagonista podía controlar el polvo rosado cristalino, que podría hacerlo con todo su poder espiritual, pero no podría escapar después de eso, preguntándose que qué estaba tratando de ser el prota. Inmediatamente el protagonista toma como una bola de boliche la energía que, acumuló el polvo cristalino, por lo que lanzándola, el tipo intentaba practicar a empezar su defensa, gritando al protagonista que estaba completamente loco. El gordito termina dándose cuenta de que la bola del protagonista se volvió gigante con polvo cristalino dentro, gritando entre risas que no importaba lo que hiciese, que sigue siendo un emperador marcial, preguntando que qué importa si podía controlar el polvo rosado cristalino. Pero eso no parecía ser todo, debido a que el protagonista no había terminado su técnica. Incluso aquella bola parecía hacerse más grande frente al gordo, mientras que detrás de aquella defensa del gordo el protagonista parecía estar preparando un hacha de, polvo cristalino. Aquel gordo terminó aumentando su defensa, gritando que era toda su energía Yuan, preguntando que cómo él, un emperador marcial, perdería ante el protagonista. Gritaba que si de alguna manera el prota logra romper el máximo escudo de la secta Mansión Estrella, se postraría ante el prota 10.000 veces, o sea, se arrodillaría. Sin embargo, termina dándose cuenta de que el hacha que el protagonista lanzó no iba a atacarlo de frente, sino que esquivó aquellos escudos que había preparado él mismo. Lloraba diciendo que el protagonista utilizó trucos sucios, preguntando que si acaso no estaban allí enfrentándose cara a cara. Cuya cosa el protagonista pregunta que como la Mansión de la Estrella se atreve a hablar de moral. Inmediatamente el gordo preparó un escudo por aquella hacha. Sin embargo, el mismo no parecía ser suficiente debido a que el hacha incluso pasaba por la defensa del mismo. Con esto el protagonista hizo temblar a este gordo de miedo, el cual, sacando una reliquia de su anillo espacial, terminó quebrando el hacha de polvo cristalino que lanzó el protagonista. Esto sorprendió demasiado al protagonista debido a que aquel tesoro parecía ser muy caro, tesoro el cual generó una gran explosión luego de encontrarse con el polvo cristalino. Heng Yuan el gordo parecía estar bastante triste debido a que su hermosa reliquia se había perdido por completo. Pero el protagonista termina preguntando que si acaso aquella era la piedra de 3 vidas, diciendo que si le hubiese dicho que tenía la misma podría haberle perdonado la vida. Sin embargo, le hizo explotar un tesoro bastante preciado y ni siquiera 1000 muertes podrían pagar por ella. El gordo Heng Yuan termina pensando que así que se llamaba la piedra de las 3 vidas, pensando que fue por una piedra que compró por casualidad. Sin embargo, la misma le salvó la vida. Sin embargo, inmediatamente se percata de que el protagonista estaba formando una bola de polvo cristalino frente a él. Demasiado aterrado y llorando, le decía al protagonista que debían hablar, que los caballeros no utilizaban la violencia, que ellos negocian, diciendo al prota que tenía que hablar razonablemente y dejarle vivir, diciendo que le trataría bien cuando se vuelvan a encontrar
Sin embargo, este pensaba que estaba seguro de que podría bloquear otro ataque. El protagonista parecía mirarlo bastante molesto, mientras aquel gordo simplemente lloraba, diciendo al prota que debía perdonarle la vida, diciendo que en el pasado estuvo equivocado y se postraría ante el prota, diciendo que le daría todo lo que él quiera. Llegando al lugar, el viejo Duan se preguntaba que de qué se había perdido, debido a que el prota lo había dejado detrás, e inmediatamente termina diciéndole a Hen Yuan que era un cobarde, que era una vergüenza para todos los emperadores marciales, pero Hen Yuan simplemente afirmaba, diciendo que era un cobarde, que era una vergüenza para los emperadores marciales y merecía morir. Este termina afirmándole al viejo Duan, sin embargo quería que el viejo Duan le salvase la vida, convenciendo al prota, diciendo que cuando estos regresan cuidaría cada aspecto de su vida diaria e incluso haría todos los mandados por ellos como un sirviente. El viejo Duan simplemente pensaba que este era desagradable, cuya cosa el prota comparte, diciendo que lo que esperaba de alguien de la secta de la mansión estrella, que era igual a aquel viejo decrépito desvergonzado. Por lo que sin más el protagonista termina lanzando su bola de fuego de estrella, polvo cristalino. Esto parecía molestar al Hen Yuan, diciendo el protagonista que si le elimina no dejaría que obtenga ni una sola cosa, preguntando que si acaso quería a la serpiente violeta de 9 rayas, por lo que quebrando a la misma serpiente este parecía no querer dejar loot atrás. Para. ¿Me estás diciendo que llevas más de 10 minutos viendo este video y aún no estás suscrito? Aunque no lo creas, hay muchísimas personas a las cuales les gustan mis videos, pero no se suscriben. Si todas estas personas se suscribiesen, ya seríamos más de 100.000 suscriptores en este canal. ¡Matemáticas, hijo! Recuerda que suscribirte es muy fácil, son solamente 2 clics y no sabes lo mucho que me apoyas a seguir creando este tipo de contenido diariamente. Ahora sí, sigamos disfrutando de este video. Este simplemente tiraba a la serpiente diciendo que antes de ser impactado, si no podía tener la misma nadie la tendría. E inmediatamente aquel gordo Hen Yuan fue consumido por las llamas de la bola de fuego de polvo cristalino que le había arrojado el protagonista. Este parecía ser consumido por aquellas llamas. Sin embargo, inmediatamente termina dándose cuenta de que no estaba muerto luego de caer en aquellas llamas. E inmediatamente tiene una expresión bastante extraña. El protagonista mirando aquella escena pensaba que jamás había visto que le pasa a alguien que es absorbido por el polvo cristalino rosado. Hen Yuan termina despertando luego de estar inconsciente con una cara bastante extraña. Esto aterra demasiado al protagonista, al igual que al viejo Duan. Hen Yuan comienza a reír como un loco. Parecía estar demasiado feliz de vivir, y mirando al protagonista y al viejo Duan simplemente decía que eran un par bastante extraños. Aquella persona logró percatarse de que el protagonista era un alquimista de 15 años y el viejo Duan un emperador marcial sellado. Mientras estiraba su mano, muy sencillamente terminó dispersando todo el polvo cristalino rosado a su paso. Y marchándose de aquel lugar parecía ver al protagonista y el viejo Duan como seres insignificantes. Inmediatamente el viejo Duan pregunta al prota que qué acaba de pasar, diciendo que la presión que aquella persona ejerció justo en ese momento fue increíble, que con solamente una mirada casi colapsaba. Pero el protagonista, bastante sorprendido, se asusta diciendo que aquel Hen Yuan fue poseído por algo en la niebla del polvo cristalino. Con esto el viejo Duan pregunta que si acaso existía una técnica tan maligna, que solamente pensó que era un invento, pero el prota dice que la persona que tomó el cuerpo de Hen Yuan era alguien con un poder espiritual muy poderoso, debido a que logró penetrar en la niebla de arco iris con solamente alzar un brazo, cosa que el prota no podía hacer. Inmediatamente el viejo Duan termina entendiendo que aquella persona quizás fue un alquimista, y en una pequeña nota nos dejan un spoiler diciendo que aquella persona fue el mejor de su generación 1000 años atrás, en el pasado, antes que el prota naciese incluso como Gu Feiyan, y aquel personaje lo veremos mucho después, no deben olvidarlo debido a la importancia que tiene. El protagonista dice que ya que solamente los alquimistas tienen poder espiritual lo suficientemente fuerte para separarse de su cuerpo físico, era altamente probable, y usualmente los alquimistas solamente cultivan técnicas de posesión. La gente que es mala, pensando el prota que también renació en Tianshui después de caer en las montañas Tiandan, diciendo que sin embargo aquello debería haber sido a causa de la técnica de la evolución divina.
El prota dice que es probable que aquella persona haya estado dentro del polvo cristalino rosado como un cuerpo espiritual hasta que entraron en un cuerpo humano para poseerlo. El prota dice que aquel mundo es demasiado grande y hay muchas cosas increíbles que lo que habían visto solamente era algo minúsculo. El viejo Duan, bastante aterrado, pregunta que si acaso es posible que hayan más espíritus en el polvo cristalino rosado, cuya cosa el prota no sabe qué responder, pero dice que tienen mucha suerte de que el tipo les haya ignorado, diciendo que debían buscar el cadáver de la serpiente violeta de 9 rayas, que aquel era un tesoro. Inmediatamente el viejo Duan comenzó a perseguir al protagonista debido a que tenía miedo de ser consumido por el polvo cristalino y los espíritus que residen en él. Después de un rato el protagonista parece encontrar la serpiente violeta de 9 rayas por allí tirada, por lo que sin más se marcharon. Ya fuera del polvo cristalino, el viejo Duan yacía bastante feliz diciendo que finalmente estaba de regreso. Sin embargo, algo extraño comenzó a suceder. Se trataba de una persona preguntando que quién estaba haciendo todo aquel ruido en ese lugar, diciendo que estaban afectando la cacería de la secta sin límite. Parecía ser un montón de naves iguales a la que el prota tiene. El protagonista y el viejo fueron rodeados por un montón de matones aparentemente. El viejo Duan simplemente se reía preguntando que qué era la secta sin límite, diciendo que finalmente estaban de regreso en el puerto Verdant. Pero uno de aquellos matones termina preguntando al viejo Duan que cómo se atreve a reírse, que si acaso sabe cuánto tiempo y esfuerzo habían estos dedicado a la caza de aquella vaca mística dorada. Este gritaba que solamente la organización y los preparativos que hicieron les demoraron 3 meses, además tuvieron que utilizar una gran cantidad de recursos y técnicas secretas. Sin embargo, a causa de todo el ruido que el viejo Duan hizo, todo había sido en vano, preguntándole al viejo Duan que cómo iba a pagarles por ello. El viejo Duan con esto parecía estar bastante molesto, pero inmediatamente la chica al lado de este chico arrogante lo calla, pensando que no podía detectar el nivel de cultivación del protagonista y el viejo Duan, que en absoluto, diciendo que lo que significa que deben ser mucho más fuertes que ellos. Aquella señorita terminó pidiendo disculpas, diciendo que debían tener consideración e ignorar aquella situación, diciendo que era solamente que pusieron mucho esfuerzo en la casa de aquella vaca mística dorada, así que era algo problemático para ellos, diciendo que claro que no tiene nada que ver con el viejo Duan y solamente tuvieron mala suerte. Pero el chico no parecía estar de acuerdo, diciendo que solamente esconder aquel barco les costó 10.000 sellos de encubrimiento, que no podían dejar que estos se fuesen sin más. Pero aquella chica vuelve a golpear al chico, diciendo que le había dicho que se callase. Pero inmediatamente luego de golpear a su compañero se percata de una enorme presión. Se trataba del viejo Duan, el cual termina negando lo que dice la chica, diciendo que el muchacho estaba en lo correcto y debían recompensarlos. En todas las naves se sintió la presión de santo marcial que emanaba el viejo Duan. Todos decían que él mismo estaba incrementando su poder y debían activar la formación de acorazados, pero preparando un ataque. El viejo Duan parecía no querer tener piedad con esta gente. El tipo que fue arrogante pensaba que él mismo iba a destruir el acorazado y la chica le rogaba que el viejo Duan, que eran completamente extraños, que por qué iba a eliminarlos. Sin embargo, bastante molesto, el viejo Duan termina lanzando su ataque. Ataque el cual salió de su brazo como si de un misil se tratase. El chico parecía querer sacrificar su vida para salvar a la chica, pero de manera extraña el ataque pasó de largo. De largo debido a que se trataba de que el viejo Duan estaba apuntando a la vaca mística dorada que estaba a punto de salir del agua. Los tipos que fueron arrogantes con el viejo Duan terminan percatándose que se trataba de la vaca dorada marina mística, vaca la cual parecía querer competir en poder en contra del ataque que lanzó el viejo Duan. Sin embargo, de un momento a otro aquella vaca mística dorada fue eliminada porque el ataque del viejo Duan le atravesó la cabeza. Ya con aquella vaca eliminada, el viejo Duan decía que ya había visto a esta vaca rondando en el agua y le iba a dejar tranquila si se quedaba allí, ya que estaba de buen humor. Sin embargo, la misma se atrevió a contraatacar y la misma se buscó su muerte. Esto dejó totalmente aterrados a los chicos que fueron arrogantes, preguntándose estos que si acaso el viejo Duan en realidad eliminó a aquella vaca con simplemente un golpe. El viejo Duan parecía estar bastante alegre luego de escuchar todo este montón de halagos, debido a que él mismo es un egocéntrico.
Inmediatamente, volando sobre su lanza, el viejo Duan termina diciendo a estos chicos que debían tomar aquella vaca marina y que debe ser suficiente para recompensarlos. Cuya la cosa, la chica termina diciéndole al viejo Duan que debe estar bromeando, diciendo que este mismo le había casado y no debía preocuparse por regalárselas a ellos. El viejo Duan de manera arrogante dice que era Duan Yui, que si acaso es alguien que abusa de los más débiles, diciendo que aquellos chicos que debían tomarla e irse de aquel lugar, pero la chica pregunta que si era el líder del Duan Yui. Bueno, Duan Yui, ese viejo el decrépito, preguntando que si acaso este no había perdido la vida. Bastante molesto, el viejo termina preguntando que a quién estaba tomando por muerto, provocando que la chica le ahorcase debido a que él mismo había dicho palabras que enfurecieron al viejo Duan. Inmediatamente el prota termina diciendo que debían contarles la situación, que era lo que estaba sucediendo en el puerto de Verdan, que por qué pensaron que Duan Yui estaba sin vida. El chico que estaba siendo ahorcado por la pequeña termina preguntando al prota que quién era. Sin embargo, el viejo Duan, bastante molesto, les ordena que respondan. El chico comienza a contar que unos días atrás rumores del líder del Duan Yui y otros circularon por el puerto de Verdan y decía que todos habían perdido la vida mientras intentaba cazar a la serpiente violeta de 9 rayas y 7 santos marciales del reino de las 6 direcciones perdieron la vida, así que causó un caos en todo el puerto. Y entre todos en el caos estaban las sectas del Erder, Ma Wendy, Yan Fei, Yu, Shi, Honkai y la secta de la espada voladora, al igual que la secta del tigre asesino y el pabellón cuadrado resplandeciente, debido a que estos habían enviado expertos al mar a investigar, pero regresaron sin ningún resultado. Bastante molesto, el viejo Duan termina preguntando que quién habría hecho eso. Tenía alguien en mente, por el prota lo detiene preguntándole a estos que de dónde habían escuchado aquella información. La chica termina comentando que de un experto de la secta Mansión Estrella y escuchó que él mismo vio todo el incidente, pero tuvo la suerte de estar lo suficientemente lejos que logró escapar con vida. Y esta chica pensaba que Duan Yui era un famoso santo marcial, pero el protagonista era apenas un señor marcial de una estrella, pero aquel Duan Yui parecía estar siguiendo el liderazgo del protagonista. El protagonista termina agradeciendo la información que la chica y el chico le dieron, diciendo que debían llevar a la vaca marina con ellos, pero el viejo parecía estar bastante molesto con la Mansión Estrella. La chica intentaba refutar las palabras del protagonista, pero mirándolos de una manera sombría, el prota responde que si estos siguen importunándolos, puede que empiecen a desear algo más sangriento y quizás los eliminen en el proceso. De manera apresurada, al escuchar las palabras del protagonista, se marcharon mientras arrastraban aquella vaca mística dorada. El viejo termina preguntando al prota que qué opinaba, que si acaso cree que deban revelar que el equipo de la secta Mansión Estrella fue el que eliminó a sus compañeros, pero el prota, cuando escucha que este le llama niño, parece molestarse, diciéndole al viejo Duan que debe llamarle joven maestro Jun. De una manera molesta, el viejo Duan termina llamando joven maestro al prota, preguntando que qué debían hacer a continuación. Pero el prota dice que la secta de la espada voladora, la secta del tigre asesino y el pabellón cuadrado pueden que no se comparen a la secta de Mansión de Estrella, afirmando el viejo Duan esto, pero el prota decía que aún así son una gran fuerza en el imperio y la esencia del cielo, y crear una disparidad y caos entre ellos era una gran oportunidad para el prota y el viejo Duan, diciendo que podían utilizar aquella oportunidad para tomar prestado aquel acorazado fénix verde de ellos. El viejo Duan, luego de escuchar todas las cosas que decía el protagonista, termina cayendo en cuenta que el protagonista quería robar el acorazado fénix verde, el acorazado más caro que tenía esta gente de la Mansión Estrella, preguntando al prota que si acaso era estúpido. Este gritaba que aquel era un acorazado de 6º nivel y era inmensamente poderoso, que incluso si logran tomarlo, la secta Mansión Estrella estaría tras ellos por miles de años. Pero el prota simplemente dice que este estaba menospreciando la secta Mansión Estrella, que un acorazado fénix verde no iba a ser una gran pérdida para ellos, que solamente para salvarle tuvo que perder a 3 de sus acorazados rey tigre, y no sentía ninguna clase de gratitud de parte del viejo Duan, diciendo el prota que la oportunidad para que este le muestre su gratitud había llegado, pero este estaba haciendo un berrinche.
Inmediatamente escuchando esto, el viejo Duan termina diciendo el prota que entonces conseguiría 3 acorazados rey tigres para pagarle por su vida, pensando que cómo podrían estos enfrentarse a una monstruosidad como la secta Mansión Estrella. El prota termina diciendo que por lo que Hen Yuan había dicho, el peleador más fuerte de la secta de la Mansión de Estrella en el puerto de Verdan era un emperador marcial de una estrella llamado Xu Feng, y este podía liberar todo su sello por una hora, y lo que cree es que es suficiente para que acabe con él. En cuanto al acorazado de Fénix Verde, el protagonista encontraría una manera de controlarlo, pero el viejo simplemente le decía que debía pensarlo bien, que si realmente eliminan a Xu Feng y roban aquel acorazado tendrían una gran cantidad terrible de la secta Mansión Estrella encima, que estos no podrían esconderse en ningún lugar del continente de Tiangú y era mejor que no se meta en líos, pero el prota le dice que no debía olvidarse que la secta Mansión Estrella ya no estaba detrás del viejo Duan, que ahora que Hen Yuan había desaparecido y ellos podían confirmar que este estaba vivo, le buscarían incluso con más fuerza, diciéndole el prota al viejo Duan que debía considerar su situación debido a que este es el que estaba en problemas porque lo acusarían de eliminar a Hen Yuan. El viejo Duan pensaba que cuando la secta Mansión Estrella les rodeó fueron muy rápidos y claros con sus motivos, o bueno, con sus ganas de eliminarlo, que ahora que este sigue vivo, la secta Mansión Estrella definitivamente no le dejará en paz, preguntando que por qué razón no les devolvería el favor, diciendo al prota que se dice que un acorazado Fénix Verde es capaz de producir la fuerza de un reino entero y el poder completo podía eliminar hasta un emperador marcial, pero el prota le dice que este podía concentrarse en Xu Feng, que era una pena que el acorazado Fénix Verde esté en el puerto de Verdan y sea un objetivo mediocre, o bueno, un objeto mediocre que era efectivo para asustar a la gente, pero es imposible utilizar su poder por completo, que un acorazado de Fénix Verde de primer nivel tenía aquel tipo de poder, pero requeriría al menos múltiples alquimistas de tercer nivel para poder controlarlo y a sus formaciones en el acorazado para poder destruir a cualquier fuerza. El viejo Duan pensaba en las palabras del protagonista y en que la secta Mansión Estrella estaría buscándole, por lo que termina aceptando la misión del prota diciendo que le seguiría a todas partes y le devolvería la hostilidad a la secta Mansión Estrella con la propia fuerza. Así pasa el tiempo y 2 días después, inmediatamente después la historia del asesinato de Ma Wendy por la secta Mansión Estrella y el robo de la serpiente violeta de 9 rayas se esparció rápidamente, llegando incluso al puerto de Verdan por completo. Y en tan solo un día la secta de la espada voladora y la secta del tigre asesino y el pabellón cuadrado comenzaron a enviar muchos expertos al puerto de Verdan, diciendo a la gente que si acaso Ma Wendy fue eliminado por la secta Mansión Estrella, por lo que la secta Mansión Estrella estaba metida en un gran problema con las otras sectas. Sin embargo, por otra parte, en el acorazado volador de Fénix Verde de 6º nivel de la secta Mansión Estrella, en el núcleo de aquel acorazado parecían haber unos alquimistas los cuales estaban obsesionados y profundamente asombrados por el mismo. Estos parecían estar refinando dicho núcleo, pero inmediatamente aparece una persona diciendo que los talentos de estas personas eran muy buenos y tendrían la oportunidad en el futuro. Se trataba de nuestro protagonista, el cual mirando el núcleo dice que se veía peor de lo que este pensaba. Sin embargo, aquellos alquimistas gritaban que quién era y cómo logró entrar en ese lugar. Inmediatamente aquellos chicos de la secta Mansión Estrella terminaron deteniendo al prota diciendo que aquella era la central de control de la región del acorazado Fénix Verde y había muchos expertos resguardando aquel lugar, preguntando que cómo entró, pero el prota pregunta que si acaso no le daba vergüenza decir eso, que si no hubiese hablado no le hubiese, el prota no se hubiese percatado de que estos estaban allí. El prota sabía que aquellos 4 chicos eran señores marciales de 4 estrellas. E inmediatamente uno de los alquimistas termina diciendo que el prota era el chico del gremio de comercio de Manduo, diciendo que este transportaba cristales primordiales, preguntando que si acaso aquello fue un disfraz. El prota termina afirmando esto diciendo que tenía muy buena memoria que el alquimista, que por eso dijo que sus talentos eran buenos y si estos trabajaban duro pueda que logren ir al mar de la transformación de las deidades en el futuro. Y pasando por medio de aquellos discípulos de la secta Mansión Estrella, el protagonista simplemente los ignoraba diciendo que debían abrir el paso debido a que quería examinar y estudiar aquella formación principal. Y cuando uno de estos hombres se lanzó al ataque del protagonista en un intento de detenerle, parece ser el protagonista de una manera muy sencilla lo esquivó. Sin embargo, los otros 3 señores marciales de 4 estrellas se lanzaron al ataque. De una manera muy sencilla, el protagonista esquivaba la lanza de uno de estos mientras golpeaba al chico que le atacó
atacó inicialmente, por lo que tomando aquella lanza y golpeando al otro tipo, el protagonista parecía liberar de una manera muy sencilla a aquellos tipos, o bueno, les daba una paliza en pocas palabras. Sin embargo, otro apareció con el mazo detrás del prota gritando que aquel era su ataque secreto, pero el protagonista pensaba que como se le ocurría gritar cuando estaba a punto de hacer un ataque sorpresa, o sea, le quitaba toda la sorpresa. Este terminó golpeando al protagonista, el cual parece estar clavado en el piso. Sin embargo, el protagonista estaba debajo de aquella masa, con su cuerpo de color rojo, pensando que aquel inquebrantable físico tirano no le iba a fallar. De una manera muy sencilla, el protagonista quebró el mazo de aquel tipo, que quedó sorprendido. Este se preguntaba que cómo aquello era posible. Sin embargo, el prota le pregunta que si acaso no le iba a hacer papilla, por lo que lanzando un golpe en contra del tipo del mazo hace que el mismo llore del terror. Aquel tipo salió disparado luego de recibir el golpe del protagonista. Él mismo parecía haber, quedado hecho papilla. Con esto, los otros tres chicos pensaban que el protagonista destruyó un artefacto Shuan de cuarto nivel solamente con sus manos, que incluso un emperador marcial no podía destruir un artefacto Shuan de cuarto nivel de aquella manera. Inmediatamente el protagonista termina diciendo a estos tres que si alguien más se atrevía a pasarse de la raya terminarían viéndose como su compañero, el cual literalmente quedó hecho carne molida. Luego de retirarse dejando estos tres artistas marciales, los cuales se orinaban, el prota decía que aquello no importaba, y mirando el núcleo de aquella bestia acorazada decía que estaba destrozado, diciendo que como lo había pensado solo estaba allí por un show, diciendo que la secta de la mansión Estrella adora su imagen pública, por lo que compraron aquel acorazado simplemente para aparentar. El protagonista preguntaba que cuánto dinero pondrían en arreglar aquella basura. Sin embargo, mirando aquella situación, los otros alquimistas se preguntan que si acaso el prota también era bueno con las formaciones, pero inyectando una técnica en aquella piedra, el protagonista parece haber hecho que la formación comience a moverse. Inmediatamente mientras el protagonista hacía esto, alguien termina gritando fuera que alguien se estaba metiendo en el acorazado. Los alquimistas pensaban que una pelea que puede hacer temblar a todo el acorazado no era algo que estos puedan conseguir a ese nivel, preguntando que si acaso son las tres grandes sectas. Pero el protagonista simplemente dice que debían tener cuidado de no maltratar el acorazado o tendría que desperdiciar más de su dinero. Por otra parte, la gente gritaba que quien estaba buscando la muerte y que cómo se atrevían a causar caos en la secta Mansión Estrella. Aquella voz parecía tratarse de Xu Feng, el emperador marcial de 3 estrellas de aquella secta, preguntándole el viejo Duan, que por qué te aparece recién después de que haya eliminado a tantos de sus discípulos. La persona que preguntaba que de quién se trataba y quién estaba buscando la muerte se trataba de Xu Feng, el emperador marcial de 3 estrellas la secta Mansión Estrella. Sin embargo, este se consiguió con una escena aterradora. El viejo Duan posado sobre una pila de cadáveres de discípulos de la misma secta, diciendo que este recién aparece después de haber eliminado tantos discípulos. El viejo Duan le dice a este Xu Feng emperador marcial que él era quien estaba buscando la muerte. Parece ser el viejo Duan no tenía en mente quedarse de brazos cruzados después de lo que hizo aquella secta. Este tenía en mente buscar venganza, debido a que ya saben, el plato es más sabroso cuando la venganza se sirve fría. Quién sabrá cómo era aquel dicho, pero no me pregunten porque yo tampoco lo sé. Todo continúa donde Xu Feng, el administrador de alto nivel de la secta Mansión Estrella en el puerto de Verdan, el cual es un emperador marcial de una estrella, termina gritando al viejo Duan que quién era, que simplemente debía limitarse a responder diciendo que este asesinó gente insignificante debido a que el viejo Duan se metió con su secta y a estos no les gusta. El viejo Duan simplemente se colocaba su camiseta diciéndole a Xu Feng que este no estaba calificado siquiera para saber su nombre. Esto termina molestando bastante a Xu Feng, el cual termina diciéndole al viejo Duan que era arrogante y era un mísero santo marcial de 7 estrellas, que quién diablos se creía este. Pero inmediatamente el viejo Duan terminó quitándose su marca o el sello que le sellaba la cultivación, sorprendiendo a Xu Feng debido a que aquella energía se sentía más fuerte incluso que él. Este pensaba que era al menos un emperador marcial de 2 estrellas, preguntándole al viejo Duan qué había hecho para liberar tanta fuerza de repente.
Este comenzó a tratar bien al viejo Duan, diciendo que debía ser gentil, que si acaso la secta Mansión Estrella lo había ofendido de alguna manera, que si acaso le podría informar, diciendo que si estos tienen la culpa lo beneficiarían o bueno, le darían dinero. Pero repentinamente el viejo Duan terminó lanzando un ataque en contra de este debido a que estaba demasiado molesto en contra de la secta Mansión Estrella. Pero parece ser que el ataque fue esquivado por poco por Xu Feng, impactando en uno de sus discípulos, el cual simplemente pedía ayuda mientras perdía la vida. El viejo Duan termina diciéndole a Xu Feng que este sabe lo que había hecho, diciendo que estaría bien, que le diría su nombre y le dejaría morir con aquel conocimiento, preguntándole que si acaso le parecía lo suficientemente justo. Inmediatamente el viejo Duan dice que era el cazador de bestias del puerto de Verdan llamado Duan Yui. Esto termina sorprendiendo a Xu Feng debido a que estos habían hecho la peor cosa que podían hacer, intentar eliminar a 7 santos marciales. Sin embargo, el viejo Duan se salvó por la gracia de nuestro prota. Xu Feng, bastante sorprendido con esto, no duda en lanzarse el ataque, al ataque en contra del viejo Duan conjunto con todos sus discípulos. Pero dentro de aquella nave se encontraban los alquimistas reunidos con el protagonista, escuchando el estruendo de afuera, diciendo que aquel tipo era en realidad más fuerte que el emperador marcial Xu Feng, diciendo que felizmente la secta Mansión Estrella tenía varios peleadores muy poderosos, diciendo también que parecía que solamente era un emperador marcial, pero lo sobrepasaba en números, o sea, estos confiaban en que la secta Mansión Estrella ganaría en contra del viejo Duan. Sin embargo, inmediatamente terminan cayendo en cuenta de que el protagonista, quien había secuestrado aquella nave, estaba en conjunto del viejo Duan. Estos alababan las técnicas del protagonista y de cómo él mismo movilizaba el núcleo de aquella nave, debido a que la formación del núcleo jamás había sido operada a la velocidad que el protagonista la movía. Sin embargo, mirando aquella formación, el prota pensaba que aquel acorazado era demasiado decrépito y la única manera de activar las formaciones en él era usando piedras primordiales para inyectarle energía, diciendo el prota que si quería repararlo por completo para usarlo a su antojo tendría que ir allá. Pero el protagonista sabía que para salir de ese lugar tenía que deshacerse de algunas molestias. Este termina acercándose a un panel el cual termina ascendiendo, mostrando una bola la cual dice inicio a nuestro protagonista. Aquellos alquimistas quedaron demasiado sorprendidos al mirar que el protagonista había descubierto un secreto para ellos, porque el prota no lo es, este ya lo sabe todo, diciendo el prota que realmente sentía pena por estos debido a que nunca habían visto siquiera el panel de navegación del barco. El protagonista se digna a guiar a aquellos alquimistas debido a que quería enseñarles algo muy interesante, pero lejos del protagonista parecían estar dos guerreros, diciendo que la atención del protagonista estaba puesta en el barco y debían ir a vengarse por su jefe. Inmediatamente estos dos se lanzaron al ataque, pero parece ser que el protagonista había activado algo, provocando que de esa manera los 3 artistas marciales que intentaron eliminarlo fuesen deteriorados a carne molida. Los alquimistas ni siquiera se habían dado cuenta de que aquellos 3 artistas marciales estuvieron allí. Sin embargo, solamente miraban la carne molida en el piso, mientras el prota pensaba que todas son armas Yuan de tercer nivel, lo cual respondía a una muy buena suerte. Por otra parte, en la parte superior del barco, el viejo Duan estaba golpeando gente al azar, diciéndole Xu Feng al viejo Duan que lo iban a eliminar y todos debían atacar al mismo tiempo debido a que podrían ganar con multitud. Bastante molesto, el viejo Duan se encontraba preguntando que cuán sinvergüenza podía ser este, que utilizaba a los miembros de su secta como carne de cañón. Sin embargo, él mismo pensaba para sí mismo que aquello iba a ser un problema si continuaba de esa manera. Pero inmediatamente la formación que el protagonista activó termina ascendiendo, dejando ver a todos lo asombrosa que era. El viejo Duan terminó cayendo en aquella formación. Este sabía que se trataba del protagonista, por lo que luego de que aquella formación cubriese todo el barco en el cielo, el viejo Duan parecía estar bastante feliz, diciendo que el protagonista lo había logrado, mientras pensaba que todos los miembros de la secta Mansión Estrella salieron volando. Xu Feng, mirando al viejo Duan dentro de la formación, decía que él mismo debería tener aliados debido a que lo ayudaron desde dentro de la nave. Este gritaba que si algo le pasaba a aquel acorazado Fénix, sus superiores se asegurarían de castigarles, diciendo que deben utilizar toda su fuerza que les quede para bombardear a los ladrones. Mirando cómo la formación estaba recibiendo constantes ataques, el viejo Duan pensaba que con todos aquellos ataques, incluso si lograba mantener su fuerza a pico, sería difícil enfrentarse a ellos.
por lo que esperaba que el protagonista tuviese otros planes, pero dentro de la nave, en el núcleo, el prota termina diciendo a los 4 alquimistas que debían ir con él a ayudar, diciendo que la formación de derivación del tono demoníaco necesita la cooperación de fuerza de varias personas para activarse. Aquellos alquimistas preguntaban al protagonista que por qué mejor no les dice que cómo deberían ayudarle, diciendo que la formación de derivación del tono demoníaco era la formación defensiva principal del acorazado Fénix Verde. Sin embargo, se preguntaban que si acaso la misma no estaba rota. Pero bastante molesto, el prota les grita diciendo que no debían decir eso, que le había tomado bastante trabajo robarse aquel acorazado y resultó ser simplemente una basura, que si acaso no veían todo el esfuerzo que el prota estaba haciendo en arreglarlo. Escuchando aquellas palabras, se encontraban aterrados los alquimistas, preguntándose a sí mismos que si acaso deberían intentarlo. El protagonista terminó dando notas a estos chicos diciendo que les entregaría el mecanismo de la formación de la derivación del tono demoníaco, que solamente tenían 10 segundos para entenderlo, que el que no pueda hacerlo perdería la vida. Mientras tanto, afuera, la gente de la secta Mansión Estrella estaba bombardeando con constantes ataques la formación, diciendo que si acaso no se suponía que aquella formación defensiva tenía más de una década rota, preguntando que cómo podían haberla arreglado tan rápido. Una brecha parece abrirse, por lo que Xufen termina ordenando que debían entrar por la misma e inmovilizar y capturar a los ladrones, refiriéndose así al viejo Doan y al prota, diciendo que debían llevarle lo que estaban haciendo en el área central de la formación. Pero debido a que un ataque entró y dañó un poco el acorazado Fénix, terminó bastante molesto el Xufen, mirando de muy mala manera a uno de sus discípulos, el cual decía que no pudo detener su ataque. Xufen le decía que el discípulo que si se dañaba el acorazado, le pagaría con su cabeza. Inmediatamente estos comenzaron a entrar por la parte que se abrió en la formación, pero la derivación del tono demoníaco comenzó a funcionar justo cuando estos estaban cerca. Inmediatamente Xufen termina dándose cuenta de que algo andaba mal, preguntándose que si acaso se trataba de la formación de la derivación del tono demoníaco. El mismo, en conjunto de todos sus discípulos, parecían sufrir con un fuerte dolor de cabeza. Por otra parte, lejos del combate, la gente decía que los expertos que las 3 sectas habían contratado eran demasiado fuertes debido a que habían logrado robar el control del mando del acorazado del Fénix Verde, diciendo que aquellos desgraciados de la secta Mansión Estrella por fin la pagarían. La gente se preguntaba que quién fue aquel emperador marcial de 2 estrellas, refiriéndose así al viejo Doan, que peleó en contra de tantos expertos, diciendo que si era de la región de Erzul debe haberse hecho un nombre para sí mismo. Contaban que unos días atrás gente de las 3 sectas les había contactado en secreto debido a que querían que les ayudasen a pelear en contra de la secta Mansión Estrella, así que tenían un as bajo la manga. Estos decían que aquellas 3 sectas en conjunto de estos debían unirse cuando tenían un enemigo en común, diciendo que ellos en el pabellón de las 1000 grullas son los que más han sufrido por culpa de la secta Mansión de Estrella, diciendo que podían estar felices de que alguien les haya hecho frente, pero debían al menos ayudarlos un poco en secreto, que no podían declarar abiertamente una guerra en contra de la secta Mansión Estrella. Inmediatamente el jefe de esta gente termina dándose cuenta de que se trataba del ataque de derivación del tono demoníaco, el cual fue activado en aquella nave, preguntando que quién fue el que le dijo que la principal formación defensiva de la secta estaba completamente rota. Inmediatamente un maestro de HAL de inteligencia llamado Xu Shenqing termina diciendo a su maestro que aquella formación estaba rota, cuya cosa su maestro parece no creer, diciendo que no le diga que 2 grandes formaciones habían sido reparadas en tan solo unos días, que la basura que habían instruido incluso se había equivocado con aquella información, diciendo que todos estos iban a perder el valor de medio año de piedras primordiales por haberse equivocado. Para. ¿Me estás diciendo que llevas más de 10 minutos viendo este video y aún no estás suscrito? Aunque no lo creas, hay muchísimas personas a las cuales les gustan mis videos, pero no se suscriben. Si todas estas personas se suscribiesen, ya seríamos más de 100.000 suscriptores en este canal. ¡Matemáticas, hijo! Recuerda que suscribirte es muy fácil, son solamente 2 clics y no sabes lo mucho que me apoyas a seguir creando este tipo de contenido diariamente. Ahora sí, sigamos disfrutando de este video. Nos comentan que la derivación del tono demoníaco fue creado originalmente por un famoso soberano marcial en el pasado lejano y era un arte de sonido profundo que perturba la mente de los que lo escuchan y planta el corazón del demonio. El maestro Xufen parecía estar volviéndose loco escuchando aquellas palabras, sin embargo
embargo nos siguen comentando que lo más importante para un artista marcial era proteger su yuan y su mente, y si el corazón del demonio se despierta y perturba su ki verdadero, pueden volverse locos e incluso perder la vida. Xu Fan parecía estar completamente loco debido a que la formación que toda su vida quiso activar fue utilizada en su contra, por lo que termina ingiriendo inyectando sus dedos en sus oídos, reventándose los tímpanos. Después de sacarse los dedos de sus orejas, Xu Fan pensaba que por fin se había callado aquel ruido en su mente. Ya completamente loco decía que sí, que era eso, que la formación derivación del tono demoníaco no sería afectado incluso si no la escucha, diciendo que es una completa estupidez. Sin embargo, él mismo terminó recibiendo múltiples ataques. Se trataba del viejo Duan, el cual le preguntaba que si acaso estaba tratando de escapar del ataque del tono demoníaco destruyendo sus oídos, que cómo cree que funcionaban las formaciones de primer nivel. Sin embargo, parece ser el viejo Xu Fan parece sufrir incluso sin oreja, preguntando que por qué no había sido afectado por el tono demoníaco. Cuya cosa el viejo Duan simplemente responde que como alguien que está a punto de morir necesita saber eso. Por lo que activando una de sus técnicas, el viejo Duan termina partiéndolo a la mitad, diciendo que debía arrepentirse de lo que hizo incluso en la muerte. Después de eliminarlo, el viejo Duan pensaba que si no fuese porque el protagonista hubiese perdido la vida, si no fuese por el prota que le salvó la vida, la hubiese perdido, diciendo que no solamente no regresó con vida, que incluso el prota le enseñó una técnica de alto nivel, técnica del corazón calmado, para poder soportar el ataque del tono demoníaco, diciendo que el prota era completamente increíble. Xu Fan terminó pegándose al viejo Duan con intenciones de llevárselo con él, por lo que tomándolo con el cuello o por el cuello, el viejo Duan terminó mandándolo bastante lejos, diciendo que mismo debía morir solo. Una gran explosión sucedió en aquel lugar, y la gente de abajo sorprendida decía que estaban lloviendo santos y emperadores marciales, preguntándose a la gente que si acaso no eran los líderes de la secta Mansión Estrella, que debían esperar, que incluso habían mirado al emperador marcial Xu Fan. Después de que aquellos santos y emperadores marciales cayeron al piso, la gente comenzó a correr debido a que estos podían absorber su yuan ki, debido a que algunos pertenecían a tenían técnicas bastante malas y se la podían arrebatar. El viejo Duan, después de que le apareció su sello, nuevamente termina diciendo que estuvieron justos con el tiempo. Y entrando al núcleo termina preguntando al prota que cómo estaban las cosas de su lado. La gente en el piso quedó sorprendida debido a que aquel acorazado de Fénix Verde se estaba moviendo, que había estado allí por más de una década y todos pensaban que era para guardar apariencias. La gente decía que aquel acorazado que estuvo allí por más de una década estaba yendo simplemente de una manera muy sencilla debido a que fue robado. La gente decía que ahora solamente quedaba el acorazado del pabellón de las 1000 grullas, preguntando que quién demonios lo había hecho debido a que eran demasiado fuertes. La gente terminó llegando a la conclusión de que se trataba de la secta de la espada voladora, la secta del tigre asesino y del pabellón cuadrado, que si aquellas tres grandes sectas no se hubiesen unido no hubiesen podido ir en contra de la secta Mansión Estrella. Parecen estarle echando la culpa a estas tres sectas en vez de a nuestro protagonista y el viejo Duan. Por otra parte, vemos al líder del pabellón cuadrado, al líder de la secta voladora y el líder del tigre asesino. Estos se preguntaban qué deberían hacer, diciendo que prácticamente todo el mundo pensaba que estos son los responsables de aquel suceso, que a menos que atrapen al verdadero culpable jamás lograrían lavarse las manos de aquello. Sin embargo, otro de estos líderes termina preguntando al que preguntó que por qué harían algo así, que si acaso no era eso exactamente lo que querían hacer, que era mejor si alguien más lo hizo por ellos. El líder de la secta del tigre termina diciendo que el problema es que estos no lo hicieron y que las personas que habían destruido por completo las raíces de la secta Mansión Estrellas en el puerto de Verdan, que escuchó que el anciano de la secta de la Mansión de Estrella era un soberano marcial, y si desciende al imperio de la esencia del cielo, ni siquiera el pabellón de las 1000 grullas podría detenerlo. Pero aquel líder que refutaba defendiendo al protagonista y al viejo Duan decía que el anciano de la Mansión de la Estrella cruce los bordes regionales para pelear con esto sería una clara violación de las leyes sagradas regionales, que incluso si estaba en el nivel de soberano marcial no podía ir en contra de aquellas leyes debido a que lo eliminarían. Con esto el líder termina diciendo que si lograba probar que ellos lo hicieron no estaría violando las leyes regionales. Sin embargo, aquel maestro termina preguntando que cómo podría probarlo si estos ni siquiera
siquiera movieron un dedo. Con esto, el líder de la secta del Tigre termina diciendo que aquellas sectas que cultivan el grandioso ki de la justicia y se ahogan en libros no saben nada sobre cómo realmente funciona el mundo, debido a que este tipo parecía ser ingenuo. Inmediatamente el líder de la secta del Tigre pregunta a su hermano Shang o al otro líder de la otra secta. Este simplemente pregunta que si acaso creía que estaban en grandes problemas. Aquella persona decía que alguien estaba acabando con todos los discípulos de la secta Mansión Estrella, diciendo que si todos los discípulos son eliminados les culparían a todos estos de ello y solamente les quedaría esperar que cruce el anciano de la secta Mansión Estrella, el soberano marcial, para eliminarlos debido a que serían inculpados. Parece ser se trata de una secta extraña la cual estaba rematando a la gente de la secta Mansión Estrella. Parece ser estaban afirmando proclamando o quién sabe cómo se dice la eliminación y exterminación de la sucursal de la secta Mansión Estrella en el puerto de Verdan. Los querían aniquilar por completo. Y en ese mismo momento el acorazado de Fénix Verde del protagonista o el cual se había robado estaba estacionado a cientos de millas del mar del sur. Sorprendido, el viejo Duan preguntaba al prota que si acaso realmente había robado el acorazado de Fénix Verde, preguntándose que cómo era posible. Mirando al protagonista termina pensando que el protagonista frente a él no parecía siquiera un humano. Pero el protagonista estaba demasiado molesto diciendo que aparte de flotar aquel acorazado no servía para nada, preguntando que qué secta tan presenciosa por jugar con algo tan valioso cuando no tienen ni un centavo. El viejo Don termina diciendo al prota que si acaso no se supone que este había reparado las formaciones de ofensiva y defensiva, diciendo que solamente el ataque de la derivación del tono demoníaco hace que aquel acorazado valga la pena. Pero el prota pregunta que si tenía idea de cuántos cristales primordiales había gastado para iniciar el escudo defensivo y utilizar el ataque del tono demoníaco por solamente 10 segundos. El protagonista decía que era el equivalente a 50.000 piedras primordiales de alto nivel, cuya cosa sorprende al viejo, preguntando al prota que si acaso estaba bromeando, diciendo que aquellas no deberían haberse desperdiciado así, preguntando que si aquella formación comía piedras primordiales, diciendo que necesitaba trabajar un año entero para conseguir aquella cantidad. Pero el prota dice que un acorazado de sexto nivel como ese podía afectar la circulación sanguínea y la mente de un emperador marcial e incluso cruzar reinos de aquella manera. Ya era una gran hazaña, pensando el protagonista que estaba perdiendo dinero, y mientras tanto le preguntaba al viejo Duan que si pensó que los emperadores marciales eran tan débiles, que por supuesto que aquello devora una gran cantidad de Qiyuan. Inmediatamente el viejo Duan pregunta al prota que qué debería hacer con aquellos 4 alquimistas que había secuestrado. Pero llorando y abrazándose estos rogaban que no les quitasen la vida, diciendo que simplemente eran alquimistas de tercer nivel y podían ser útiles para ellos. Pero el viejo Duan pregunta al prota que si acaso creía que perdonarles la vida sería un problema, que después de todo son de la secta Mansión Estrella, pero el prota dice que no debía preocuparse, que ellos estaban familiarizados con el acorazado, así que serían bastante útiles, que por ahora lo más importante era pensar en cómo reparar el acorazado, en la nave esa verga. El protagonista termina diciendo que parece que tendría que buscar unas personas. Sin embargo, el viejo, sorprendido o confundido, pregunta que a quiénes se refiere, que quién podía reparar aquel acorazado de Fénix Verde. El prota simplemente dice que el único gremio comercial bajo la Torre de los 1000 Tesoros que acepta cualquier clase de acuerdo comercial, el gremio comercial Trueno de Viento. Escuchando las palabras del protagonista, todos parecían estar profundamente sorprendidos. Pero inmediatamente el viejo Duan aclara preguntando que si acaso no era aquel gremio un gremio pequeño, que recordaba que sus puertas de ingreso solamente tenían el ancho de una persona y nunca había visto que tengan negocios con nadie. Pero el protagonista termina diciendo que todos sus ingresos se veían así, que no tenía que construir rascacielos estúpidos para hacer un gremio de comercio inmenso. Con esto el viejo pregunta que si acaso aceptaban todo tipo de pedidos, diciendo al prota que tenía que estar exagerando, preguntando que si acaso se atreverían a aceptar una comisión para la cabeza de Ao Shang Kong, cuya cosa el prota termina afirmando, diciendo que nadie podría pagar por algo así, pero el gremio de comercio de Trueno de Viento siempre recibe el pago por adelantado. Inmediatamente el protagonista termina señalando una isla, diciendo que debían atracar en la misma, que el acorazado era demasiado grande para entrar en su anillo interespacial y colocaría una formación en la isla para esconder el barco, que luego buscaría en el gremio de comercio de Trueno de Viento. Un rato después el protagonista termina
terminó dando una técnica o una formación de encubrimiento, diciéndole a los 4 alquimistas que debían digerir esa información e ir rápidamente a prepararla con él. Estos terminan aceptando la orden del protagonista, diciéndose para sí mismos que habían aprendido más con el protagonista en un día de lo que habían aprendido ellos mismos solos por un año. Después de un rato, aquel acorazado parecía estar invisible. Después de llegar, el viejo se preguntaba que dónde estaba la isla e el acorazado, diciendo que solamente fue a orinar un poco lejos y ya no lo veía. Pero el protagonista termina diciendo que había estado fuera de la ciudad de la llama marcial por medio mes y se preguntaba que cómo les estaría yendo. Y al día siguiente el protagonista se marchó en un acorazado de un nivel o 2 más bajo, diciendo que parece que ya habían llegado a los bordes del imperio de las llamas del crepúsculo. Inmediatamente el viejo sobrio, el poco sobrio, decía al protagonista que quién demonios era él, que si acaso se lo podía decir ahora. Por lo que mirando un valle a lo lejos, el prota dice que era el señor de una ciudad dentro del control administrativo del imperio de las llamas del crepúsculo, la ciudad de la flama marcial de Tianshui. Inmediatamente el viejo pregunta al prota que si acaso nunca le iba a decir la verdad, preguntando que si acaso era el señor de una ciudad, que si acaso creía que él era estúpido, diciendo que el prota tenía un poder y fuerza extraordinario, sin embargo tenía solamente 15 años. Este le decía al protagonista que le dejaría utilizar su cerebro como un asiento si no era el discípulo de un inmenso superpoder, por lo que el prota pregunta que si acaso quería escuchar algo más realista. El protagonista lo mira de la manera más seria posible, diciéndole al viejo Duan que un tiempo atrás fue un soberano marcial del reino de los 9 cielos y un alquimista de 9º nivel. Sorprendido se quedó aquel anciano al escuchar las palabras del protagonista. Este termina diciendo que la secta más poderosa en el imperio de las llamas del crepúsculo era la secta de Yutian, así que cree que el prota era uno de los discípulos de aquella secta, debido a que el maestro de la secta Yutian es Qifen, que se dice que había entrado en el 8º reino de la desolación, y su maestro también era un soberano marcial de los 9 cielos. Este decía que en todo el imperio de las llamas del crepúsculo solamente la secta Yutian tenía la habilidad de crear un monstruo como el protagonista, pero el prota pensaba que su discípulo Ua Qianshu era el mayor de sus discípulos, así que eso haría a Qifen. El protagonista termina diciéndole al viejo Duan que suponía tener unas conexiones con la secta Yutian. El viejo termina bastante feliz diciendo al prota que lograba verlo, que estaba en lo cierto, diciéndole al prota que qué clase de conexiones tenía con la secta de Yutian. Cuya cosa el prota responde de la manera más realista posible, diciendo que Qifen era su discípulo. La sobriedad del viejo llegó al 100% debido a que lo que tomó se le fue después de escuchar las palabras del protagonista. Bastante molesto gritaba al protagonista que siempre le miente, que si la secta Yutian le escuchara decir eso, lo convertirían en cenizas. Sin embargo, el viejo termina diciendo al prota que mientras más siga a su alrededor un tiempo más, eventualmente descubriría su pasado y quería verlo si el prota logra negar su pasado después. Mientras tanto, en la ciudad de la llama marcial, vemos que la ubicación original de la residencia del señor de la ciudad estaba completamente destruida. Se trataba de una persona la cual atacaba a la secta del protagonista, la secta, ciudad, como quieran llamarle, pero especialmente su casa. Sin embargo, la edificación central parecía no hacerle daño en absoluto, preguntándose a aquel anciano que atacaba la casa del protagonista que qué demonios estaba pasando con aquella torre. Li Ji, el cual estaba en la mano de este anciano, decía que no lo sabía. Li Ji simplemente lloraba, que realmente no sabía nada, que solamente necesitaba capturar al protagonista y lo sabría todo. Nos cuentan que la última vez cuando Li Ji trató de robar algo del Palacio Supremo, el protagonista se lo terminó robando a él, y su odio por él solamente ha crecido desde entonces, y trató de pensar en una manera de revelar la verdad detrás del robo a Mantiange para poder efectuar su venganza en contra del protagonista. Sin embargo, Li Ji no había anticipado que un hombre llamado Xinjiang de la familia Xinjiang, o el anciano que estaba en reclusión, entraría al gran palacio supremo y eliminaría más de la mitad de los miembros del mismo sin decir una sola palabra, que incluso había torturado a Mantiange y a su hijo hasta la muerte, y nunca descubrieron quién había sido el que los había hecho cargar con una culpa, ni siquiera en sus lechos de muerte. Y justo en ese momento, cuando Li Ji estaba a punto de ser eliminado, se le ocurrió la gran idea de echar toda la culpa al protagonista.
De esa manera, Lee Ji no sabía si había sido el mismo protagonista el cual había borrado a la familia entera de Xinjiang, pero sí vio al protagonista incriminar a Xi Jinping, así que adivinó que la relación entre ellos no estaba para nada bien, y con eso salvó su propio pellejo y le trajo problemas al protagonista, lo cual eran dos pájaros de un solo tiro. Pero después de eso, Xinjiang terminó arrastrando a Lee Ji a la ciudad del protagonista. Pero después de buscar por un tiempo sin éxito, descargó su furia y destruyó la residencia del señor de la ciudad, y fue luego de eso que notó una ocurrencia extraña, una torre que no era dañada en absoluto por sus ataques. Aquel anciano atacando la torre del protagonista pensaba que él mismo debería estar escondiéndose en la misma utilizando algún tipo de formación que incrementa las defensas sobre ella. Las formaciones defensivas como ella usualmente requieren muchos recursos, especialmente con piedras primordiales, y una vez se le acaben al protagonista era una sentencia de muerte para los que estén dentro de la torre. Aquel anciano simplemente quería ver cuánto más podía aguantar la torre, diciendo que su campo de flamas de lotus no se extinguiría ni se apagaría jamás debido a la fuerza interior que este tiene. Pero otros grandes emperadores marciales miraban aquella situación a lo lejos. Se trataba del viejo al cual el protagonista había engañado anteriormente en la capital, diciendo que la ciudad de la llama marcial definitivamente se sentía extraña, preguntando que qué opinaban de las formaciones de aquella torre, diciendo que realmente tenía el poder de resistir el campo de flamas del Lotus de Xinjiang, que incluso había logrado bloquear su detección universal, por lo que definitivamente había algo extraño. El jefe de estos emperadores marciales termina preguntando que si realmente era el señor de la ciudad de la llama marcial el que masacró a la familia Xinjiang, diciendo que incluso la familia real de Tianshui no tenía una fuerza para hacer eso, pero aquella pequeña torre parecía ser indestructible. Cuya cosa el calvo emperador marcial dice que aquella torre puede ser la cosa más fea que habían visto, pero por dentro debía contener algo de gran valor, si no, no estarían allí aquellas formaciones tan grandes, que aquellas formaciones son comparables a las utilizadas en las pequeñas montañas. El viejo de la familia Xinjiang pensaba que aquellos simplemente estaban mirando desde lejos, diciendo que jugaría con ellos apenas termine aquella situación y elimine al protagonista. Este desataba su fuego sin parar en contra de la torre central, pero inmediatamente siente una presencia a sus espaldas. Se trataba del protagonista, el cual con su mirada aterradora hace notar que estaba completamente furioso. Con esto, aquel anciano termina preguntando que quién estaba allí, que de dónde había salido este viejo. Bueno, el viejo pensaba que el prota era solamente un señor marcial, que cómo era posible que esté haciendo que un supremo marcial como él se sienta asustado. Inmediatamente los emperadores marciales que estaban a lo lejos mirando se percatan de que era el protagonista el cual los había engañado anteriormente. El anciano de la familia Xinjiang termina preguntando al prota que quién era, e inmediatamente apareció Lee Ji diciendo que él era Li Yunxiao, el señor de la ciudad de la llama marcial. Con esto, aquel anciano pensaba que su campo de flamas de lotos eran extremadamente flamables, que incluso los emperadores marciales no la tomarían a la ligera. Para cultivar aquellas flamas, este tuvo que dejar de cultivarse a sí mismo, que de lo contrario ya sería un soberano marcial. Sin embargo, nuestro protagonista era solamente un señor marcial de una estrella, preguntándose que cómo era posible que pueda evitar sus flamas tan simplemente. Bastante molesto, el protagonista, saliendo de las flamas de lotos de este viejo, pregunta que quién era él. Con un solo estallido de poder, el protagonista termina provocando que las llamas se alejen del mismo. Con esto, Lee Ji pensaba que Xinjiang aún no lo quemaba vivo, que debe querer respuestas del protagonista. Sin embargo, este le gritaba a aquel anciano diciendo que el prota era completamente tramposo y no debía darles oportunidades, que debía quemarlo y asegurarse de vengarlos. Molesto por recibir órdenes de Lee Ji, el viejo termina dándole un golpe. Y mientras miraba, el protagonista pensaba que su campo de flamas de lotus no estaban siendo evitados por algún tipo de poder, que sino que se estaban escondiendo de miedo por el protagonista. Este viejo pensaba que había entrenado con aquellas flamas por años y hace mucho conectó su corazón con ellos, así que definitivamente sentía el miedo que estas estaban emanando, y era como un peón encontrándose con un ser legendario que a nadie se le ocurriría pensar en responder peleando.
Inmediatamente que el anciano termina diciendo al prota que era Xinjiang Huo, preguntando al prota que si era él el que arrasó con la familia Xinjiang. Pero activando la técnica de templado del cuerpo tirano, el protagonista, bastante molesto, termina diciendo que simplemente se trataba de una cucaracha, diciendo que la familia Xinjiang es una plaga y nunca dejan de aparecer. El anciano quedó aterrado al mirar las flamas del protagonista, diciendo que, bueno, preguntando que qué disputa este tenía con la familia Xinjiang para que tome una decisión tan drástica. Pero bastante molesto, el protagonista simplemente dice que si toma una persona de su gente, este lo tomaría todo de sí. Parece ser el protagonista en pocas palabras le explicó a este anciano que eliminaron a Shen Daxing y por eso él fue en busca de venganza. Todo continúa donde vemos a Li Yi, el cual parecía estar quemándose con las flamas del loto de aquel anciano de la familia Xinjiang que atacaba la mansión del señor de la ciudad de nuestro protagonista. Luego de terminar congelándose a sí mismo, termina viendo a través del hielo en su cabeza el fuego del protagonista, quien se acercaba de la manera más potente posible. El protagonista le decía que el anciano de la familia Xinjiang que cuando se deshaga de él, la familia Xinjiang sería borrada por completo de la faz del continente, cuya cosa parece no gustarle para nada a aquel anciano, el cual termina preguntándole al prota que quién se cree que es, diciéndole que le haría cenizas y luego abriría aquella insignificante torre y despejaría, bueno, le quitaría la piel a todos sus conocidos. Inmediatamente este terminó lanzando una lluvia de fuego de estrella fugaz, lluvia la cual parece dirigirse hacia nuestro protagonista, el cual estaba ya en su transformación más badass. Li Yi, mirando la situación de probable del protagonista, decía que finalmente este perdería la vida. Sin embargo, aquellas estrellas fugaces terminaron dispersándose justo antes de caer encima de nuestro protagonista. Parece ser aquellas llamas le tienen miedo, sorprendiendo demasiado a aquel anciano de la familia Xinjiang, el cual se da cuenta de que el protagonista evitó, bueno, todos los ataques, o los ataques lo evitaron a él. Sin rendirse, aquel anciano terminó lanzando otro ataque de campo de flamas de loto, ataque el cual parece ser insignificante frente a las alas de fuegos de nuestro protagonista, por lo que ya bastante furioso el protagonista dispersó aquel fuego con un simple aleteo, preguntándose a aquel anciano que cómo aquella situación era posible, que se negaba a creer aquella situación, que cómo el prota podía soportar su ataque debido a que estaba reinos por encima de él. Sin embargo, al percatarse de que sus ataques estaban constantemente evitando al protagonista, terminó cayendo asustado, preguntando que por qué su campo de flamas de loto levita a toda costa. Pero ya frente al protagonista tirado en el suelo, termina dándose cuenta de la realidad, y era que aquellas flamas extrañas habían flamas celestiales en el protagonista, diciendo que aquellas debían estar en su cuerpo y el nivel de las mismas debe ser mucho mayor que el de su campo de flamas de loto. Inmediatamente molesto protagonista terminó lanzando un ataque. Sin embargo, algo extraño parece suceder debido a que el ataque del protagonista fue detenido. El protagonista pensaba que estaba perdiendo el control del fuego verdadero del Fénix, que aunque había aprendido a cómo refinar el verdadero fuego del árbol divino de Kung Fu, tal vez lo pensó mucho y era muy difícil ganar control completo sobre las flamas en el nivel de señor marcial. Aquel anciano de la familia Xinjiang termina asustado, diciendo que aquella sensación de las flamas divinas del protagonista era algo de tiempos antiguos. Este gritaba al protagonista que no era digno de poseer semejante tesoro celestial y debía dárselo a él, por lo que sin más se lanza hacia el protagonista. Sin embargo, cuando aquel anciano tenía en mente aprovecharse de la situación del protagonista cuando perdió el control de las flamas divinas del Fénix, terminó cayendo una lanza del viejo Duan, diciendo que le dejase que se encargue de aquel viejo de la familia Xinjiang. El viejo Duan, posado sin sello sobre el protagonista o frente a él, termina diciéndole que ahora era él quien le salvaba la vida, por lo que ya no se deben nada, pero el protagonista le dice que debe callarse, que no debía eliminar a aquel viejo mientras este está suprimiendo el verdadero fuego del Fénix, que él mismo quería eliminarlo con sus manos. El protagonista, pensando en aquella situación mientras cultivaba y tomaba el control de las flamas nuevamente, decía que todo el tiempo que había tenido el fuego verdadero solamente había mostrado una especie de fantasma, bueno, flamas fantasmales, y los objetos divinos de tiempos antiguos realmente eran complejos para él. Él pensando el prota que solamente iba a poder controlar aquel fuego cuando se convierta en un soberano marcial, por lo que mientras el prota pensaba esto, el viejo Duan termina diciéndole al anciano que hace un rato él se estaba muriendo de miedo frente al protagonista, que en realidad podría haberlo suprimido con su reino, por lo que era bastante estúpido. Aquel anciano de la familia Xinjiang pregunta al viejo Duan que
quién era él, cuya cosa el viejo Duan pregunta que por qué necesitaba, por qué quería saber tanto cuando estaba a punto de perder la vida, diciéndole el viejo Duan a este anciano que le dejase sus llamas y le dejaría ir en secreto. Bastante molesto aquel anciano con la propuesta del viejo Duan terminó preguntándole mientras se lanzaba al ataque que cómo quería robar su campo de flamas de loto, que incluso si fuese un emperador marcial más fuerte no le tendría miedo. Y entendiendo el viejo Duan que este no quería darle sus llamas, terminó lanzándose al ataque diciendo que no le eliminaría gracias a sus flamas, sin embargo le causaría mucho dolor. Por otra parte, los emperadores marciales que miraban a lo lejos se preguntaban que quién era el viejo Duan, que su rostro se les hacía conocido. Estos pensaban, el líder de los emperadores marciales, que le preocupaba que el viejo Duan sea un experto de alguna de las 3 regiones, diciendo que el continente de Tianghu estaba separado en 4 regiones y la región del sur es la más débil y no tienen posibilidad de pelear contra las otras 3. El líder de los emperadores marciales termina diciendo que sin importar de dónde llegó el viejo Duan, algo tiene que ver con la ciudad de la llama marcial, y escuchó que el poder el poder que respaldaba la ciudad del prota era el de la torre de los 1000 tesoros, pero lo habían negado y no cree que estén mintiendo, preguntándose este jefe que entonces quién estaba detrás. Inmediatamente otro emperador termina diciendo que ahora que el monte Meru estaba abierto no podían arriesgarse a cometer un solo error, que si acaso creen que deban atraparlo e interrogarlo. Sin embargo, el jefe termina diciendo que por supuesto que no. Este comentaba que las otras 3 regiones estaban vigilándolo constantemente y hasta el momento no habían cruzado la línea, pero todas las fuerzas que quieren meterse en el lugar estaban esperando que estos causen algún problema para tener una oportunidad de hacerlo y quitarle sus puestos del monte Meru, diciendo que el jefe que mientras estos no hagan nada, ninguno de ellos rompería abiertamente las sagradas leyes de la región, cuya cosa el calvo termina afirmando, diciendo que aunque ninguno lo hace abiertamente, aquellos grandes poderes siempre han logrado escabullir a sus discípulos. El jefe termina diciendo que nada era completamente justo en el mundo e incluso gente deberían aprender esto porque esto funciona para el mundo en el cual estamos viviendo actualmente, diciendo a aquel jefe que poder mantener aquel estado ya era bastante bueno, pero a partir de aquel momento monitorearían a la ciudad del protagonista con cuidado, diciendo que debían dejarlo en paz si no les causan problemas, que podían resolver aquello después de que pase la apertura del monte Meru. El anciano, el cual el protagonista había engañado, le pregunta a su Elder Shin que si acaso cree que el viejo de la familia Xinjiang pueda ganar, cuya cosa su jefe le dice que aunque en campo de flamas de este tiene un nivel más alto, es el de un reino de un nivel más bajo que su oponente. Volviendo a la pelea, el anciano de la familia Xinjiang termina lanzando una técnica. Sin embargo, el viejo Duan termina diciendo que definitivamente era difícil para él suprimirle con sus llamas. Sin embargo, pregunta que si de verdad creyó que no tenía otros trucos, por lo que cuando las espinas de fuego de aquel anciano de la familia Xinjiang estaban a punto de atacarlo, el viejo Duan fácilmente las rodea con sus flamas, controlándolas como si fuesen suyas. El viejo Duan, a punto de devolverle aquel ataque, termina diciendo al anciano de la familia Xinjiang que ya le había dado la oportunidad de escapar. Aquel anciano, aterrado mirando esto, pensaba que aunque aquel movimiento no era fuerte, era una verdadera habilidad marcial del elemento agua, que ya que el reino de cultivación del anciano era mayor que él, es capaz de suprimir con totalidad sus llamas. O sea, el viejo Duan tiene mucha más fuerza que él, o en control o en habilidad. Pero parece ser el viejo Duan no estaba controlando con flamas, sino que era un error de traducción, diciendo que había aprendido muchas cosas sobre el control del agua de aquellos cabezas de pescado, preguntando que si acaso no se sentía genial que supriman su reino y que su elemento sea utilizado en su contra. Mirando aquella lucha, el prota pensaba que no esperaba que Duan Yu tuviese semejante habilidad, que la técnica de más poderosa, flameante fuego blanco, era incomparable con el campo de flamas de loto y sería superado si intentase utilizarlas en contra de su oponente. Pero por eso el viejo Duan decidió cambiar y utilizar una técnica de agua poco familiar, suprimiendo a su oponente por completo. El prota pensaba que además las técnicas del elemento agua suelen ser más suaves y no letales, y así podría evitar eliminar a su oponente y tal vez podría extraer el campo de flamas
flamas del loto del cuerpo de aquel anciano Xinjiang. Pensando en nuestro protagonista que aquel viejo tonto Duan realmente era capaz de dar pelea en una batalla real. Por otra parte, el jefe de los emperadores decía que el viejo Duan era un tipo ciertamente experto que había pasado por miles de adversidades, diciendo que el anciano Xinjiang no tenía oportunidad de ganar. El viejo Xinjiang parece estar bastante aterrado, diciendo al viejo Duan que no debía ser tan arrogante, que incluso si este pierde la vida le arrastraría con él. Por lo que, prendiéndose en fuego, aparentemente con ganas de autodestruirse, terminó diciendo que si este quería el campo de flamas de lotos podía obtenerlo en su tumba. El viejo Duan parece estar bastante molesto debido a la mezquindad de aquel anciano Xinjiang, preguntando que por qué solamente conoce gente que se quiere autodestruir. El anciano Xinjiang parecía estar riendo como loco a punto de destruirse, diciendo que la ciudad entera desaparecería con él, diciendo el emperador marcial que fue tapado por el protagonista, que este iba a se iba a explotar, y si este lo hace de aquella forma, la ciudad de la llama marcial entera se convertiría en un mar de fuego. Para. ¿Me estás diciendo que llevas más de 10 minutos viendo este video y aún no estás suscrito? Aunque no lo creas, hay muchísimas personas a las cuales les gustan mis videos, pero no se suscriben. Si todas estas personas se suscribiesen, ya seríamos más de 100.000 suscriptores en este canal. ¡Matemáticas, hijo! Recuerda que suscribirte es muy fácil, son solamente 2 clics y no sabes lo mucho que me apoyas a seguir creando este tipo de contenido diariamente. Ahora sí, sigamos disfrutando de este video. A uno de estos emperadores marciales poco parece importarle, por lo que abriendo una grieta termina marchándose, diciendo que sería una lástima que no pueda ver la formación de aquella pequeña torre del prota, y volviendo con el anciano de la familia Xinjiang, el cual estaba a punto de explotar. Este parecía estar bastante alegre, sin embargo la sonrisa termina siendo borrada de su cara por una persona, la cual dice que alguien como él no merece que la ciudad entera le sirva como decoración para su tumba. Se trataba de nuestro protagonista, el cual, activando la torre, parecía haber metido al anciano de la familia Xinjiang en una ilusión. El protagonista terminó activando la formación de espíritu supresor universal con el estilo de exilio, formación la cual parecía estar atrapando con sus manos o en la ilusión a aquel anciano de la familia Xinjiang, el cual se dio cuenta de que era un ataque mental. Aquel anciano, mientras intentaba escapar de la ilusión, preguntaba que quién diablos era nuestro protagonista para saber tales técnicas. Sin embargo, él mismo, cuando recobró la conciencia, quedó asombrado, debido a que frente a él estaba el anciano Duan sacando su campo de flamas del loto. Este anciano parece no haberse esperado aquel ataque. Parecía estar sufriendo, mirando cómo el anciano Duan le arrebataba su mayor poder. Por lo que ya con el campo de flamas del loto, el viejo Duan decía que no tenía que suprimir ese mismo, o aquellas flamas únicas se liberarían y escaparían, y sería difícil que las encuentre una vez que salgan al mundo. El jefe de los emperadores pregunta que qué sucede, e inmediatamente el emperador, que se había ido por una grieta especial, vuelve preguntando que por qué se detuvo aquel Xinjiang Wu en un peor momento, diciendo que aquello le había dado una oportunidad a su oponente, pensando el jefe que así es como estaba la situación, que ya no había manera de que el anciano Xinjiang detuviese sin alguna razón. Inmediatamente el calvo pregunta a su jefe que si acaso este estaba interesado en el campo de flamas del loto, diciendo que si logra obtenerlas y entrenar con ellas podría incrementar una estrella entera en su nivel de cultivación, diciéndole que si acaso deberían eliminarlos a todos y utilizar aquellas flamas o seguir observando desde lejos, pero su jefe les dice que la especialidad de su cultivación no era el elemento fuego, y el tiempo que le tardaría a cultivar aquellas flamas era el suficiente para que suba una estrella más. E inmediatamente el jefe dice que el incidente de la familia Xinjiang finalmente llegó a una conclusión, así que ya no tenían que preocuparse por lo que era hora para estos emperadores marciales de volver. Sin embargo, este dice que con la apertura del monte Meruser, que esperaba que todos estuviesen alerta y tratasen de no causar más problemas, que el levantamiento de la ciudad de la llama marcial claramente muestra que tiene un gran apoyo, que esperaba que aquellos que tienen resentimientos en contra de la misma se contengan por ahora y traten de no desatar la ira de la ciudad para evitar inconvenientes. Mirando aquella terrible situación, decía que tenían que saber que una familia de más de un milenio podía ser difícil de tumbar, pero cuando lo hacen en un abrir y cerrar de ojo, la familia Xinjiang era un claro ejemplo, o sea que no debían meterse con la ciudad del protagonista. Sin más, aquellos emperadores marciales terminaron marchando luego de escuchar las palabras de su jefe.
Por lo que volviendo a la escena, con el viejo Duan él mismo parecía estar ingiriendo aquel campo de flamas de loto, por lo que luego de tragarlo, este parecía estar revolcándose. Sin embargo, el protagonista termina llamando a los 4 alquimistas que estaban en su nave, diciendo que debían combinar su esfuerzo y ayudar al viejo Duan a suprimir las flamas. El protagonista, dejando a esta gente, pensaba que en todo el caos no sabe a dónde desapareció Li Ji. Parece ser aquella rata siempre se escabulle, por lo que entrando en aquel lugar el protagonista pensaba que el interior de aquella torre no había sido afectado, e inmediatamente es recibido por su discípulo o seguidor esclavo más favorito. Jerron saltaba hacia el protagonista, sorprendiendo el mismo debido a que ahora era un alquimista de tercer nivel, diciéndole al prota que había pasado mucho tiempo ya. Por lo que sin más el protagonista lo recibió con un buen puñetazo en muestra de cariño al estilo Li Yunxiao. Inmediatamente se levanta Jerron de aquel golpe, diciendo que tuvo suerte de que Shuhan y Shan Qinfang le ayudasen, que era gracias a que estos siguen al protagonista. Sin embargo, el protagonista mirando aquello pensaba que Jerron no solamente subió de nivel, sino que también se volvió un saco de boxeo más fuerte para recibir sus golpes. Inmediatamente el prota pregunta que si acaso alguno de estos salió herido con aquel antiguo maestro marcial. Pero Jerron termina diciendo que Hanbin sintió al maestro e inmediatamente llevó a todos allí. Qian Duo decidió investigar un poco después, pero desistió y regresó en cuanto fue herido, y el santo marcial no pudo encontrarlos, así que decidió destruir todo el edificio. El prota termina diciendo que no hubo ninguna muerte, que lo importante. Sin embargo, pregunta que qué pasó con las heridas de Qian Duo, o bueno, aquel seguidor que era un santo marcial para él cuando lo conoció, y Jerron dice que con el maestro Shu y Shan Qinfang cuidándolo no cree que haya problemas con el tratamiento. Sin embargo, inmediatamente Jerron queda sorprendido preguntando al prota que cómo llegó hasta allí. Inmediatamente el prota le dice a Jerron que le dijese a Hanbin que regrese y reconstruya la residencia, y también era hora de expandir la ciudad, que por ahora nadie iría a buscar problemas con ello, debido a que había alguien con heridas graves afuera, no lo debían interrumpir ni molestarlo. Jerron, al enterarse de que el protagonista se encargó del anciano de la familia Xinjiang, queda sorprendido, diciendo que por lo que le dijo Qian Duo, el tipo podría haber sido un emperador marcial. Sin embargo, el prota estaba allí diciéndole que aquel emperador marcial perdió la vida de una manera muy sencilla. Con esto Jerron pensaba que un emperador marcial era el pináculo de la existencia en el imperio de las llamas del crepúsculo. Sin embargo, uno de ellos acaba de perder la vida en la ciudad de la llama marcial, así como así, preguntando que cuánto caos iba a crear aquello. Este se preguntaba que si acaso fue nuestro protagonista quien lo eliminó. Por otra parte, llegando a las profundidades de la cueva, el protagonista parece estar sorprendido debido a la gran fuerza que tenía su bestia mítica, la cual lo recibió con un fuerte abrazo. El prota decía que la misma ya estaba en el 6º nivel. El prota comenta que las bestias usualmente están limitadas por su linaje y es difícil que suban de nivel, pero si lo hacen definitivamente causaría alguna clase de mutación y su fuerza sería mucho mayor. Por lo que al mirarla de cerca el protagonista se percata de que esta tenía la mirada de una bestia demoníaca legendaria. El protagonista decía que debía haber alguna clase de mezcla con una bestia demonio legendaria en la línea ancestral de esta bestia mítica para que lo tenga en la sangre, diciendo que realmente anteriormente le subestimó. Bajando aquella bestia de sus brazos, el prota le decía que realmente quería ver su verdadera fuerza en aquellos momentos. Sin embargo, tenía que encargarse de algo importante, por lo que dándole un pequeño golpe termina diciendo que debía vigilar la entrada y nadie debería entrar. Ya con la bestia mítica vigilando la entrada, el protagonista termina acercándose a la formación donde estaba la waifu. El protagonista parecía estar bastante triste mirándole en aquella situación, diciéndole de manera silenciosa a Mengu que estaba allí para ella. Mientras esto sucedía, inmediatamente terminó llegando la familia del protagonista, la waifu, bueno, la profesora Luo, al igual que el comandante Xiao. Sin embargo, estos fueron detenidos por la bestia mítica. Luego de ser detenidos, estos terminaron mirando fijamente al protagonista, el cual ejecutaba una serie de técnicas. El protagonista parecía estar desmembrando aquella madera espiritual que consiguió, por lo que ya 2 días después el protagonista decía que aquello era un suplemento increíble, pensando el protagonista que si un alquimista normal ingiriese aquel suplemento subiría a un nivel inmediatamente.
Por otra parte, la profesora Luo, mirando al protagonista, se preguntaba que por qué el protagonista era tan similar a aquella persona, en cuán fácil era para ellos hacer aquel tipo de cosas. Esta se preguntaba que si acaso es porque el protagonista es su discípulo, diciendo que el señor Yang Di también era un discípulo de Gu Feiyan. Sin embargo, era diferente en todo sentido a respecto a Gu Feiyan, pero cada tanto, bueno, el protagonista le da la sensación de que Gu Feiyan está frente a sus ojos. Mirándolo, esta se preguntaba que por qué estos dos son tan similares. Esta queda completamente atónita mirando al protagonista, preguntándose para sí misma que si acaso sería nuestro protagonista hijo de Gu Feiyan. Sin embargo, mirando al padre, el protagonista pensaba que era una idea demasiado loca, por lo que volteándolo a ver de nuevo, pregunta que por qué tenía aquella impresión tan fuerte de mirar a Gu Feiyan frente a sus ojos, preguntándose que por qué constantemente mira la sombra de Gu Feiyan detrás de nuestro protagonista. Mirando cómo Mengú estaba posada sobre los brazos del prota, se pregunta que si este fuese la persona en medio de aquella formación, cuán increíble sería. O que cuán increíble se sentiría en los brazos de nuestro prota. Despertando de aquella pequeña ilusión, parece estar sonrojada, pensando que su fuerte deseo de estar en la posición de Mengú no podía suprimirla, pero inmediatamente escucha que el protagonista les dice que les iba a enseñar el incomparable arte del entrenamiento del espíritu y debían memorizarlo. El protagonista decía que en la muerte la vida regresa al yin, mientras uno más allá la ha disfrutado, más fuerte es el espíritu. El prota decía que formado de ki es único debido al ki los espíritus son diferentes y la forma de un alma unida es al yin y el ki de un dios unido es el yang. ¿Quién sabrá? La combinación del ki, el yin y el yang. Yo no lo entiendo y mucho menos el comandante Xiao, así que espero que ustedes me lo expliquen en los comentarios. Pero el prota seguía diciendo que la muerte, la vida regresa al yin, mientras uno más la ha disfrutado, más fuerte es el espíritu y formado de ki único debido al ki los espíritus son diferentes y la forma de un alma unida es el yin y el ki de un dios unido es el yang. Inmediatamente Chan Qin Fang escucha esto junto a los discípulos diciendo que era un arte de entrenamiento del espíritu y era realmente un arte de entrenamiento. Todos sabían que aquella voz era de nuestro protagonista diciendo que otro arte de entrenamiento del espíritu incluso más profundo que él mismo le enseñó la última vez. Absolutamente todos se desesperaban por intentar memorizar aquellas palabras. Pero así pasa el tiempo y nuestro protagonista habló por más de una hora, diciendo que mientras más materiales les gusten, más fuerte que su espíritu y el resto corresponde a la misma persona. Y marchando termina diciendo a Mengú que debía despertar lo antes posible. Mengú parecía estar inconsciente, sin embargo la misma escuchaba las palabras de nuestro protagonista, provocando la tristeza profunda en ella, que es la misma soltase una lágrima en su mejilla. Inmediatamente estos terminan acercándose al prota preguntando que dónde había estado aquellos últimos días. Su abuelo termina dando un golpe al protagonista diciendo que pensó que este había perdido la misma, pero luego de aquel pequeño puñetazo termina preguntando que por qué el cuerpo del protagonista era tan fuerte. Este se da cuenta de que el protagonista había entrado a los 4 cuadrantes, o bueno, a un señor marcial. Estos terminan bastante sorprendidos, diciendo el protagonista que iba a ir más allá si este no se cuida, o bueno, si lo descuidan un poco más ya llegaría el soberano marcial. Todos terminaron profundamente sorprendidos y cabizbajos, pensando que el protagonista subió un nivel tan importante en solamente medio mes, que a esta gente incluso le tomó muchos años llegar a señor marcial, e incluso con las incomparables técnicas del Palacio de la Noche Celestial, pensando el protagonista, bueno, el padre del prota, que tal vez va a meter la cabeza en la pared también de la frustración. El comandante Xiao simplemente lloraba, pensando que acaba de llegar al santo marcial de 2 estrellas e iba a presumirlo frente a todos, pero en comparación con el protagonista su velocidad de cultivo era la de un caracol. Inmediatamente el comandante Xiao se acerca preguntando que cómo podían vivir de esa manera, que cómo se supone que iban a vivir los genios en aquel mundo, si el prota puede cultivarse así de rápido, para qué estaban viviendo estos los simples mortales. Sin embargo, el padre del protagonista termina cayendo en locura, riéndose como loco, diciendo que tal como lo esperaba de su hijo, este era un genio. El abuelo del protagonista presumía, preguntando que qué pasaba de aquellos genios inútiles del continente Tiangú, que no valían ni un pedo frente a su nieto, diciendo que este estaba profundamente feliz. Inmediatamente este se acerca al prota, preguntando que cuándo planeaba convertirse en un soberano marcial del reino de los 9 cielos. Aquellas palabras dejan a todos bastante locos
amargo o bueno, deprimido por la ilusión del abuelo del prota, pensando que un soberano del reino en los 9 cielos ni siquiera era el de la región del sur entera podría producir uno, y mucho menos el país de Tianshui, porque las esperanzas de esto eran bastante bajas en que el prota fuese un soberano marcial. Pero el protagonista termina diciendo que convertirse en un soberano marcial del reino de los 9 cielos no es tan sencillo, que solamente pudo cruzar un nivel más gracias a su increíble fortuna, pero dice que no tendría tal suerte en el futuro y tendría que avanzar un paso a la vez. Inmediatamente a aquella cueva terminaron llegando los amigos del protagonista en conjunto de Jia, Ron, Shuhan y Shang Qinfang. El comandante Xiao decía que así, que solamente fue gracias a su buena fortuna, parecían estar aliviados debido a la lenta velocidad del protagonista en la cultivación, o sea, se estaban mintiendo a sí mismo para consolarse. Pero el protagonista decía que tendría que trabajar duro, que la cultivación no es algo que uno pueda forzar, que solamente podía trabajar un paso a la vez, diciendo que debería intentar llegar al reino de los 9 cielos en un lapso de 2 o 3 años. Estas palabras dejan congelados a todo el mundo, incluso a la inconsciente Menghu, y debido a la sorpresa y las caras plasmadas de estos se convirtieron en la última cena, siendo nuestro protagonista el Jesus de esta escena sentado en el medio, reinando en el reino de los soberanos marciales del reino de las 9 desolaciones, o bueno, los 9 cielos. Les juro que me encantaría crearme un póster con esto para pegarlo en mi habitación. Así que ahí voy mostrándoselos de nuevo, haciendo nuestro protagonista de Jisoo como un soberano marcial del reino de los 9 cielos. Pero bueno, sigamos. Después de todos escuchar las palabras del protagonista diciendo que solamente tardaría de 2 a 3 años en convertirse en un soberano marcial, provocó que se crearan 3 facciones: la facción de apoyo con sus amigos y la bestia mítica, la facción de respeto de Shuhan, Shang Qinfang y Yerron. Sin embargo, la facción no menos importante pero más sorprendente fue la facción de los cabeza escondida, los cuales quedaron clavados en la pared. Sin embargo, dejando a todos atónitos, el protagonista simplemente se marcha diciendo que iría a ver a Menbai, su discípulo, debido a que no quería que le interrumpiesen. Por lo que ya adentrándose en lo profundo de aquella cueva, el protagonista termina percatándose de que Menbai seguía cultivando con todas sus fuerzas. Mirando esta situación, el prota pensaba que con la densidad del veneno que yacía en ese lugar, nadie excepto él se podía acercar a Menbai. Mirando a Menbai, el protagonista se percata de algo. Se trataba de que aquel era un veneno demasiado fuerte, que incluso había gusanos de seda en él. Pero tocando aquel veneno, el prota piensa que el cuerpo envenenado era una locura, que si no tuviese la técnica tirana del templado del cuerpo ya hubiese sido derretido. Por lo que, sacando la sangre de la bestia que el protagonista eliminó, termina echándosela a Menbai, pensando que no sabía cuánto tiempo la sangre de la serpiente violeta de 9 rayas le haría dormir. Sin embargo, parece ser aquella sangre de la serpiente violeta de 9 rayas parece estar fortaleciendo enormemente el veneno de Menbai. Marchándose de aquel lugar de la manera más digna, el protagonista simplemente deseaba bien para su discípulo, que éste se cuide y madure apropiadamente. Por lo que ya saliendo al exterior, el protagonista queda demasiado sorprendido, debido a que la construcción de la mansión del jefe, o bueno, el señor de la ciudad, parecía estar siendo demasiado rápida. Incluso había alquimistas por todas partes trabajando en conjunto, e inmediatamente el prota se percata de que aquellos 4 alquimistas que llevó con él de la sexta mansión estrella estaban saludándolo después de ayudar al viejo Duan a refinar aquel campo de fuego de Loto. Inmediatamente termina llegando el ayudante, el viejo que se la pasa con la chica del gremio de comercio de Taiyuan. Este quedó demasiado sorprendido al percatarse que nuestro protagonista había entrado en el reino de los 4 cuadrantes, pero el prota lo detiene diciendo que no debía sorprenderse demasiado y arruinar aquellos paneles tan preciados. Después de un momento, el protagonista se le llevó a las calles de su ciudad diciendo que le dejase adivinar que aquella chica le había invitado. El protagonista termina diciendo que la residencia del señor de la ciudad fue destruida por completo por algunos villanos, así que estaba preocupado por las finanzas necesarias para las reparaciones, que incluso si la señorita Ding no le hubiese invitado, el prota, bueno, hubiese ido a visitarla de todas formas. Pero aquel viejo parece para nada gustarle que el protagonista quiera ir a pedir dinero nuevamente. El anciano quedó demasiado sorprendido al mirar la mirada aterradora. Bueno, el protagonista lo suprimió con su mirada, pensando que incluso si aquel niño
pequeño era tan talentoso que puede alcanzar el reino en los 4 cuadrantes. A aquella edad no había forma de que solamente una mirada de aquel pequeño le pueda asustar de aquella manera, debido a que este era un rey marcial de 8 estrellas. Pero inmediatamente el prota le dice molesto que la señorita Dean era la que le estaba prestando el dinero y no él, diciendo que este no tiene nada para reclamarle. Diciéndole el prota a este anciano que si no fuese por su estupidez, que si acaso le parecía que el gremio de comercio de Taiyuan le hubiese perdido el doble la cantidad de recursos. Por lo que dejando frío a aquel anciano, el prota le dice que simplemente debía decirle a la señorita Dean que le busque, que tenía cosas que hacer y debían verse más tarde. Sin embargo, siguiendo al protagonista nuevamente, este le pide disculpas diciendo que su señorita tenía importantes negocios con él y les beneficiaría a ambos y debía acompañarle por ello. Pero deteniéndose molesto, el protagonista termina preguntándole que si cree que ser un rey marcial de 8 estrellas era impresionante, diciendo el prota que si no fuese por aquella pequeña niña, que si acaso cree que alguien como él podría invitarle. Y marchándose, el protagonista termina sacando su nave diciendo que aquella señorita era una persona inteligente, que por qué enviaría un viejo anticuado a invitarle. Ya tiempo más tarde en la ciudad de Shanyang, o sea en la capital, el protagonista pensaba que una vez que se resolvió el incidente con la familia Xinjiang, todas las demás fuerzas parecen haber decidido bajar la guardia, que al menos cuando estaba usando el acorazado en la ciudad no había grandes fuerzas observando sus movimientos. Ya bajando en el gremio de comercio de Taiyuan, el protagonista parece estar mirando al anciano, el cual siguió su paso. Inmediatamente el prota le pregunta al viejo que si acaso seguía ofendido, pero con una mirada bastante molesta el viejo pregunta al prota que qué quería, que ya se había contuvido bastante, que si acaso valía la pena seguir molesto por algo tan insignificante. Pero el protagonista simplemente voltea diciendo que no solamente era débil, sino también estúpido, que cuando esos se conocieron, si al menos hubiese intentado ser amable, hubiese evitado perder miles de recursos. Pero el prota le dice también que podía ver fácilmente que la única razón por la que sigue a aquella chica es por su obstinada lealtad, o sea, el viejo la sigue obedientemente por solamente lealtad, diciendo el prota a este anciano que probablemente será la única cosa buena que este viejo tenía. Esto termina molestando al anciano, el cual rompiendo en furia le dice al prota que no tenía derecho a hablarle de esa manera, que si acaso creía el prota que era muy astuto, que todo el mundo sabía que este había desaparecido a la familia Xinjiang completa y la ciudad de la llama marcial no se quedaría con los brazos cruzados. El protagonista termina diciendo que estaba de buen humor ese día, así que conversaría con él, diciendo que si era verdad lo que este decía, la chica estaría buscando cortar relaciones con el prota, sin embargo lo estaba invitando a su gremio de comercio. El prota le decía al anciano que este debería entender la situación en la que el gremio estaba mejor que él, que la razón por la que la chica sigue ayudándole es porque le ve como su salvador. Diciendo el prota que en cuanto a los negocios de ese día se adivinaba correctamente con el incidente y la familia Xinjiang concluido, ahora debe estar esperando apostar su vida con el prota. El viejo termina aterrado por las suposiciones de nuestro protagonista, pero el prota le dice que una jovencita como ella tenía tal vigor y claridad, que en cambio este viejo era tan tonto como un cerdo, diciéndole el protagonista que lo único que necesitaba de él es piedras primordiales y dinero, que la torre de los 1000 tesoros también podía darle lo mismo, sin embargo estos le necesitan para eventos que se relacionen con su supervivencia, diciéndole el protagonista para terminar que le dijo lo que le dijo la última vez una vez más, o sea, se lo repetiría por última vez, que estos no son los que le ayudan a él, que el protagonista es quien le ayuda a ellos. Diciéndole el protagonista que esperaba que este no vuelva a ser una estupidez o simplemente los dejaría solos, que si acaso creía que haría aquella chica en esa situación. Con esto el anciano pensaba que el gremio de comercio estaba en una situación precaria y se arruinaba los planes en lo que había trabajado tanto aquella pequeña señorita, teme que la perdería por completo. Inmediatamente al lugar terminó llegando la pequeña, diciendo el prota que aquel anciano, o bueno, que el protagonista tenía toda la razón, diciéndole al anciano que a partir de ese día debía tratar al prota como le trata a ella. Inmediatamente termina llegando la señorita Ting de una manera bastante hermosa para mi gusto, comentando que el protagonista es una rara existencia, específicamente un diamante en bruto, que si estos cortan las relaciones comerciales por un problema tan pequeño, teme que se desilusionaría y estaría muy triste. Cuya cosa el protagonista simplemente le responde que su sonrisa tiene un encanto y aleja todas sus penurias, que siempre ha escuchado a las buenas personas.
Después que estos dos se marchasen, el viejo quedó pensando que por qué era tan tonto y apresurado, que todos los errores que cometió fueron solucionados por aquella pequeña señorita que estaba demasiado avergonzado. Inmediatamente aquella chica le dice al protagonista que creía que el salón principal podía ser demasiado formal y creía que sus interacciones no rechazaría una invitación a su salón personal. Parece ser la chica quiere llevar al prota a su cama. No, mentira gente, esto es una muy mala broma, comentándole el protagonista que había preparado algunos postres para él. Luego de un momento, al sentarse, esta termina comentando al prota que el té que le servía era el té que su padre guardó, producido con el hielo derretido de las montañas de la región del este, y bajo aquellas frías condiciones el tiempo corría lentamente, como si se hubiese detenido. Comentando al protagonista que aquellas hojas habían madurado por miles de años, pero solamente 2 de ellas habían crecido, que era un extremo en términos de calidad, diciéndole al protagonista que si acaso satisfacía su paladar. Tomando aquel té, el protagonista satisfecho dice que definitivamente era suave y delicioso y podía sentir algo de aquí dentro, diciendo que ciertamente era té de la mejor calidad, que no muchas clases de té se podían comparar con ese. Esto alegraba demasiado a la waifu. Pero el protagonista inmediatamente aprovecha la oportunidad para decir un halago, contando que un té tan fragante produce una persona más fragante aún. Esto provoca que aquella enamorada señorita Dean se sonroje completamente con el encanto de una mujer al estilo Lee Jun-xiao. Todo continúa donde nuestro protagonista Lee Jun-xiao le decía a la señorita Dean que un té fragante produce una persona fragante. En pocas palabras le decía que esta tenía un muy buen olor y muy buena postura para estar en panel. Aquella señorita pechugona parecía estar bastante sonrojada al escuchar las palabras del protagonista. El protagonista se había percatado de esto, sin embargo inmediatamente la señorita Dean dice al protagonista que había dicho que no había muchos tés que pudiesen compararse con ese, y eso había despertado su curiosidad, diciendo que según su conocimiento la existencia de aquel té en sí era una rara existencia en el mundo y su padre era un conocedor del té, pero incluso él no había mencionado nada que se pueda comparar a ese. El protagonista termina diciendo que según lo que podía recordar por lo menos había 3 clases de té que lo pueden hacer o bueno ser mejores, o esto entiendo yo. Inmediatamente la chica parecía estar un tanto confundida, por lo que el protagonista la saca de dudas, comentando que en la ciudad Media Luna Carmesí existía una milagrosa y misteriosa clase de té de sangre. Y gente, deben recordar esto porque en aquella ciudad habrá unos buenos Battle Royale entre soberanos marciales. El protagonista decía que aquel té era de color rojo, olía y sabía a sangre, y el olor a sangre que emitía era bastante penetrante. El protagonista comenta que este té es preparado utilizando un método secreto dentro de la ciudad Media Luna Carmesí, y el té de pronto adquiere aquella apariencia de sangre, pero se supone que su sabor es sublime, diciendo el protagonista que realmente era un té de primer nivel, comparable con aquel té de hielo que la señorita Dean le había ofrecido, por lo que inmediatamente esto responde a la señorita que como un té que parece sangre, que cómo podría alguien tomar algo así, que incluso si aquel té tuviese una calidad de otro mundo jamás lo probaría. Pero el protagonista pensaba con esto que había algo más tenebroso, que era mejor no saberlo, y es que el té de sangre requiere sangre humana para crecer, mientras más alto el nivel de cultivación del peleador marcial, más altas las cualidades de aquellas hojas. Inmediatamente el prota dice que la segunda clase de té se originó del místico reino de las hadas y es una clase de té verde llamado el verdor eterno. El protagonista comienza diciendo que era una clase de té que había pasado por miles de años absorbiendo ki de sus exuberantes alrededores, convirtiéndose a sí mismo en un raro tesoro, y crece de una fuente de agua divina y puede incrementar la cultivación de un artista marcial, y también pule el cuerpo y alma del mismo, y es un té de los extremos. Aquella señorita Dean parece caer cautivada luego de escuchar de aquel té que se origina en el reino de las hadas. Inmediatamente pregunta al prota que si alguna vez había ido al místico reino de las hadas, preguntando que cómo era posible, pero el prota dice que solamente escuchó sobre algún tema en algún lugar. Por otra parte, la señorita Dean termina pensando que con aquella
aquella mirada de nostalgia en su rostro. ¿Cómo puede decir que solamente escuchó sobre aquel tema? Pero realmente no podía creer la alternativa de que el protagonista haya visitado aquellos reinos sagrados. Inmediatamente pregunta al prota que qué pasaba con aquel último té, diciendo que lo había dejado de último, que si acaso es mejor que el té verdor eterno. Inmediatamente el prota explica que la última clase de té no existe ni siquiera en el continente de Tiangú. Con esto la señorita Dean parece caer en confusión, preguntando que entonces estaba en los 4 mares. Inmediatamente luego de preguntar aquello, la señorita Dean comenta que supone que es posible encontrar un té raro de gran calidad, ya que los 4 mares son más grandes que el continente de Tiangú y más grandes de lo que cualquiera de estos puedan imaginar, por lo que el prota responde que no sabe si hay algún té raro en los 4 mares, pero el té del que estaba hablando no estaba en estos 4 mares, explicando nuestro protagonista que aquel té especial y el número 1 en su lista estaba en el espacio esotérico. Esto deja sorprendido a la señorita Dean, pero el prota comenta que justo sobre aquellas nubes dentro de 9 días el poder de las estrellas y lunas convergerán en un gran espacio de vacío, diciendo que una existencia de eones de años, una mezcolanza de vacíos y tiempo, era difícil de recolectar de algo de allá, o sea, del cielo. El protagonista comentaba que en todo Tiangú teme que solamente la región sagrada tenía aquella clase de té de polvo estelar. Esto termina sorprendiendo demasiado a la señorita Dean, la cual luego de divagar un poco termina diciendo al prota que el té de la sangre de la ciudad de la media luna carmesí, el verdor eterno y el té de polvo estelar, bueno, su padre jamás le había contado ninguno de ellos. Pero el protagonista dice que esta tenía un gran sentido de piedad filial, diciendo el protagonista que estaba seguro de que podría cumplir con los deseos de su padre en el futuro. Con esto la señorita Dean piensa que cada día le parece que el protagonista era más y más misterioso, que su velocidad de cultivación ya era sorprendente y nadie ha logrado hacer lo que el prota antes. Esta pensaba que al principio pensó que utilizaba alguna clase de medicina o método secreto para aumentar su cultivo extremadamente, lo cual le traería una serie de efectos secundarios, pero sin lugar a duda, el protagonista, después de una evaluación considerable, la energía del reino y los 4 cuadrantes que este estaba emitiendo poseía una comprensión más profunda que la de esta. Esta pensaba que su plan ya no necesitaba cuestionamientos, por lo que luego de aquella charla termina agradeciendo al protagonista, diciendo que había aprendido mucho de él y realmente estaba sorprendida con la cantidad de conocimiento que este tiene, que en realidad algunos negocios estaba dispuesta a discutir con el protagonista. La señorita Dean pensaba que cómo es posible que el protagonista se le vea más astuto y pensativo que todos aquellos ancianos con los que está negociado. Sin embargo, le cuenta también al prota que ya sabe sobre el reino místico de las hadas, y entonces en todo Tiangú había otro lugar hermoso comparable con aquel reino, preguntando al prota que si había escuchado de eso antes. Por lo que de una manera serena el protagonista pregunta que si tal vez este estaría hablando sobre el monte Meru. La señorita Dean, bastante asombrada, termina afirmando diciendo que supone que era natural que el protagonista sepa sobre el monte Meru si conoce el reino místico de las hadas. Pero el protagonista termina diciendo alegremente que es uno de los 5 reinos místicos de Tiangú y se dice que ha logrado reunir el resplandor del reino de Tiangú, creado con el ki dentro de él y la morada de ensueño de todos los artistas marciales. Inmediatamente la señorita Dean pregunta sorprendida que si acaso cree el protagonista que el monte Meru se formó naturalmente. Pero el protagonista contesta que no lo creería si le dijese que un ser ancestral creó el monte Meru, pero había realmente muchas huellas humanas en ese lugar. El protagonista comenta que sospecha que aquellos llamados reinos místicos son solamente las 5 sectas más importantes de tiempos antiguos, debido a que simplemente fueron derrotadas y se perdieron con el tiempo. Este comenta que aquellos 5 lugares estuvieron a la deriva en la grieta del tiempo y finalmente se estabilizaron en algún lugar, y solamente entonces se formaron los 5 reinos místicos. Con esto, la señorita Dean, sorprendida, dice al prota que su conocimiento excede el de una persona ordinaria, que la mayoría de las personas de la región del sur tampoco tendrían aquel conocimiento, y esta temprano asistió a una reunión de alto nivel con su padre, y la conclusión sobre los 5 reinos místicos entre las personas que asistieron era la misma que la del protagonista.
Con esto el prota pensaba que aquel ya era un hecho en el que coinciden todos los superpoderes, por lo que ya no era un secreto. Inmediatamente la señorita Dean pregunta al protagonista que si acaso entonces sabe que el Monte Meru estaría abriendo pronto. Esto sorprende demasiado al protagonista debido a que no sabía que una reliquia se acercaba. Este preguntaba que si realmente iba a abrir el Monte Meru, pensando la señorita Dean que jamás había visto al protagonista sorprendido antes y sentía que había logrado algo grande en ese lugar. Inmediatamente la señorita Dean comenta que nadie podía predecir exactamente la hora en que el reino místico se abriría, pero siempre había algunas señales antes de que el uno lo haga. Pero para evitar perderse alguna apertura, los tres reinos de la región del sur habían empleado alquimistas para que creen localizadores de espacio y tiempo para poder monitorear cualquier cambio significativo en la región del sur, comentando que de acuerdo con las evaluaciones de los resultados de los tres imperios, el Monte Meru abriría mínimo en un mes y máximo en 3 meses. Lo cual hace muy probable que el punto de apertura estaría en el Imperio de las Llamas del Crepúsculo, imperio en el cual reside la ciudad del protagonista. Nuestro sorprendido protagonista termina diciendo que el Monte Meru estaba descendiendo sobre ellos, lo cual era demasiado increíble, que todo Tiangu debía estar volviéndose loco. E inmediatamente la señorita comenta que en realidad no, sino que aquellas noticias son pasadas, que los superpoderes en las otras regiones debían estar rascándose la cabeza por encontrar una manera de conseguir un lugar en el Monte Meru para meter a sus discípulos. Esta inmediatamente comenta que según los rumores y leyendas hay incontables e invalorables valiosos tesoros dentro de los 5 reinos místicos y estaban llenos hasta el tope del más puro ki, y algunos incluso contenían armas Chuan de tiempos ancestrales y posiblemente hasta técnicas secretas de otro mundo. Esta comentaba que cada vez que un reino místico desciende crea el siguiente lote de los mejores del mundo, y toda la gente famosa y poderosa en el continente ha sido a través de un reino místico y se han beneficiado de los mismos, creando así a los santos o soberanos marciales. Con esto el protagonista piensa que su percepción o sus artes de percepción vinieron del reino místico de las hadas y sin ella no hubiesen colocado de tercero en el ranking de poder. O sea, el protagonista también se aprovechó de estos reinos místicos, pero inmediatamente la señorita Dean comenta que el prota debe saber sobre las leyes de la tierra sagrada, que cuando un reino místico descienda no estaba permitido que las otras regiones interfieran en él, y aquello era para la región del sur y aquella protección en contra de las otras regiones. De lo contrario, la región del sur no conseguiría un solo lugar debido a que las demás regiones tienen muchísima más fuerza. Para. ¿Me estás diciendo que llevas más de 10 minutos viendo este video y aún no estás suscrito? Aunque no lo creas, hay muchísimas personas a las cuales les gustan mis videos, pero no se suscriben. Si todas estas personas se suscribiesen, ya seríamos más de 100.000 suscriptores en este canal. ¡Matemáticas, hijo! Recuerda que suscribirte es muy fácil, son solamente 2 clics y no sabes lo mucho que me apoyas a seguir creando este tipo de contenido diariamente. Ahora sí, sigamos disfrutando de este video. Esta preguntaba al protagonista que qué opinaba de aquella información, cuya cosa el prota dice que ya que el Monte Meru estaba por abrir, estos, la gente de la región del sur, definitivamente estarían participando. El protagonista ya parecía estar haciendo planes, diciendo que justo se estaba preguntando que por qué el Imperio de las Llamas del Crepúsculo estaba siendo tan indulgente con la ciudad de la llama marcial, o sea que no respondían a los actos malvados que este hacía, diciendo que con razón no querían causar más problemas y era todo por el Monte Meru y su descenso. El protagonista decía que si hubiese sabido eso antes hubiese utilizado muchas más cartas o hubiese desaparecido unas cuantas familias poderosas más, cuya cosa hace que la señorita Dean comente que ya el prota desapareció a la familia Xinjiang entera, que a qué se refiere con que hubiese hecho más cosas. Pero inmediatamente el prota le dice a la señorita Dean que si acaso le llevó allí solamente para darle aquella información, comentando la señorita que era solamente un poco de información preliminar, que el prota también debería saber que cada reino místico tiene restricciones extrañas para entrar, y para el Monte Meru la restricción era la edad de las personas que entran, y es que si tienes más de 50 años, incluso solamente por un día no podrías ingresar. Así que entre aquellos 5 reinos místicos, el Monte Meru era el menos atractivo, debido a que los grandes poderes solamente podían ingresar a sus discípulos, y si no fuese por aquella restricción, los superpoderes de las otras regiones hubiesen tomado todas las medidas posibles para asegurarse un lugar en el Monte Meru.
Esta comentaba que eso significa que solamente la gente joven podría entrar en dicho monte con la restricción de la edad de 50 años, en especial en la región del sur. Eso significaba que aquellos llamados genios de las grandes sectas serían a lo mucho solamente reyes marciales o santos marciales. Y eso convertía todo aquello en la oportunidad de que un joven emperador marcial aparezca era muy baja, y el gremio de comercio de Taiyuan había obtenido 2 lugares en dicho monte y esperaba que el protagonista le acompañara. Pero el prota con esto pregunta que como que 2 lugares había obtenido esta, diciendo que el Monte Meru solamente tenía una restricción de edad, diciendo que de dónde había salido aquella restricción sobre el número de personas. E inmediatamente la señorita Dean comenta al prota que este tiene un intelecto bastante alto, tan alto como el cielo, y conocerá algunos de los más grandes secretos del mundo, pero le faltaba conocimiento básico sobre la región del sur, diciendo que algunas veces se pregunta que si realmente el prota era de allí. Pero el protagonista simplemente dice que duda de que esta no haya hecho una investigación exhaustiva sobre sus antecedentes, diciendo el prota que solamente era un hombre de la familia Lee por completo, diciéndole a la señorita Dean que tenía que explicarle sobre aquella restricción del número de personas que podían ingresar. La sonrojada señorita Dean mira al protagonista pensando que habían investigado la identidad y antecedentes del protagonista docenas de veces y definitivamente no había ningún problema. Sin embargo, esta pensaba que no haya ningún problema también era un gran problema debido a que no entendían quién era en realidad nuestro protagonista. La señorita Dean explicaba al protagonista que un Monte Meru no tenía un número de entradas limitadas. Las sectas de las regiones del sur tenían muchos acuerdos y se había establecido ratios para prevenir que alguna de las sectas se expanda demasiado gracias a la cantidad de recursos disponibles en el Monte Meru, comentando que para mantener la estabilidad dinámica entre los poderes actuales había 3 fuerzas líderes en ese momento y son la secta Yutian del Imperio de las Llamas del Crepúsculo, el pabellón de las 1000 grullas del Imperio de la Esencia del Cielo y el culto del Ángel de la Muerte del Imperio del Amanecer. El protagonista finalmente entendió el porqué de la región del sur era más débil en comparación al resto del continente Tiangú, debido a que estos estaban escondiendo y restringiendo grandes cantidades de recursos y hubiesen perdido el pastel hace tiempo si no fuese por las leyes sagradas. Comentando el protagonista con que aquello era justo, las pugnas internas en cada país serían feroces, preguntando que cuál era el número de cupo que les corresponde a cada país. E inmediatamente la señorita Dean explica que cada país podía enviar 3000 personas, pero el país donde se apertura el Monte Meru podía enviar un extra de 1000, y aquella regla se estableció mucho tiempo atrás, por lo que el Imperio de las Llamas del Crepúsculo sería el que más enviase gente, un total de 4000 personas, comentando que era muy probable que el Monte Meru se abra en el Imperio de las Llamas del Crepúsculo, así que las Llamas del Crepúsculo tenían aquel bono. Con esto el protagonista sorprendido pregunta que si entonces solamente serían 10.000 personas en total, que entonces cómo se repartirían los cupos dentro de cada país, que si acaso la secta de Esencia del Cielo no era lo que decidía todo. Pero inmediatamente la señorita Dean dice que aquella secta no manejaba todo, que los cupos de cada país serían divididos basándose en el acuerdo colectivo del emperador marcial de cada país y todos los superiores, y cada secta con un emperador marcial lograría obtener algún cupo. Inmediatamente el prota pregunta que si entonces no había esperanza para cualquier fuerza que no cuente con un emperador marcial. Pero la señorita Dean niega, diciendo que aquellos emperadores marciales tendrían el 90% de los cupos, pero el 5% se destinaría al crecimiento de los jóvenes talentosos del país, y el Imperio de las Llamas del Crepúsculo organizaría pronto una gran competencia de artes marciales, y los competidores se dividirían en grupos de acuerdo con la edad, y los jóvenes que muestren mayor potencial en aquella competencia obtendrían un lugar, y el último 5% sería subastado, por lo que el protagonista sabía que ya tenía un cupo asegurado con la señorita Dean, aparte de otro cupo asegurado en la batalla. El protagonista, luego de escuchar que el otro 5% sería subastado, pregunta que si el 5% siguen siendo 200 cupos, todos serían subastados, diciendo que considerando la riqueza del gran gremio de comercio de Taiyuan, comprar una docena de cupos no sería un problema. Pero la señorita Dean, la waifu, termina diciendo que cada
cada vez que el monte Meru se abra necesitarían más piedras primordiales de las que un océano pueda contener, que incluso si vacían todas sus arcas, podían que no tengan suficiente dinero para comprar una docena. Stan decía que participar en la competencia de artes marciales también estaba limitado, que cualquier discípulo de alguna de las sectas que ya obtuvo cupo no podían participar, pero la subasta no tenía restricciones y todas las fuerzas del Imperio y las llamas del crepúsculo podían participar en la subasta, y era por eso por lo que las piedras primordiales obtenidas en la subasta podían ser utilizadas para abrir el monte Meru. Stan decía que además había 200 cupos para la subasta y esta estaba adivinando que cada cupo se vendería aproximadamente a 1 millón de piedras primordiales de nivel medio, preguntando el protagonista que si eso era en serio debido a lo caro que eran. Luego de escuchar el precio, el protagonista simplemente le dice que debía olvidarlo, que solamente debía vender su cupo y darle el dinero para gastárselo, pero la señorita decía que no debe creer que este estaba exagerando para asustarle, que el protagonista también sabe cuáles son los beneficios de aquel monte, que aparte de las sectas conocidas en la región del sur, había muchas sectas secretas que empezarían a mostrarse por primera vez para poder comprar un cupo y entrar. Esta comentaba que la subasta del monte Meru era sin duda la más fiera y cara subasta en la región del sur entera. El protagonista pregunta que cuándo sería la competencia de artes marciales, preguntando que si también podría ganar un cupo a través de ella. Pero de la manera más linda, la señorita Dean afirma diciendo que cree que con su fuerza esta podría obtener un cupo sin ningún problema en la competencia, diciendo que simplemente no quería exponer su fuerza por ahora. Sin embargo, el protagonista podría ganar con facilidad aquella competencia. Con esta información, el prota pensaba que el monte Meru era muy importante y cada uno de los reinos místicos era un sueño para los artistas marciales, diciendo que no podía perder una oportunidad tan increíble en aquella nueva vida. Además, aquella era una gran oportunidad para poder subir por completo el poder de la ciudad de la llama marcial. Después de un rato, el protagonista se marchó, dejando desolada a la pobre señorita Dean. Y mientras volaba, el prota pensaba que el monte Meru era una oportunidad enviada por los cielos, que todos los demás estaban limitados por el número de cupos, pero él no, debido a que podía llevar tanta gente como quiera y solamente tenía que utilizar el monumento del dios del mundo y podría enviar a los 3 equipos de menos de 50 años de la ciudad de la llama marcial en el monte Meru. Sin embargo, sabía que los que tienen más de 50 años no podrían entrar, contando que hace muchos años un experto de la región sagrada reunió a los mejores alquimistas de su continente en ese momento y refinó un artefacto espacial Shuan de 9º nivel, y de acuerdo con los registros, aunque no era tan fuerte como el monumento del dios del mundo, podía formar un espacio que podía crear el poder de alma y nutrir diferentes formas de vida. Este también fue registrado como el artefacto Shuan más fuerte, y no mucho después de que aquel artefacto fuese refinado, el monte Meru descendió y a aquel experto de la región sagrada se le ocurrió algo. Había escondido a toda su secta dentro de aquel artefacto espacial y trataron de escabullirse en el monte Meru. Sin embargo, en el momento en que ingresaron, aquel artefacto Shuan espacial de 9º nivel fue destruido por el poder espacial del monte Meru y cada artista marcial mayor de 50 años fue exterminado dentro. Pero fueron aquellos menores de 50 años enviados al monte Meru sin ningún daño, y en ese entonces aquel experto marcial también estaba dentro y fue herido gravemente cuando el artefacto Shuan fue destruido, ya que estaban espiritualmente conectados, y al final con su increíble fuerza hizo pedazos el espacio para poder escapar. Sin embargo, aquellas encriptaciones parecían tener un alma y cruzaron el espacio para perseguir a aquel artista marcial hasta la capital de la región sagrada, eliminando a aquel experto marcial de ese tiempo frente a todos los mejores artistas marciales de la región. Parece ser aquella fue una masacre creada por el monte Meru debido a que aquel tipo intentó hacer cosas que no se debían, por lo que después de eso nadie volvió a atreverse a enviar a alguien más de 50 años al monte Meru, contando el protagonista que cuando aquel artista marcial intentó entrar al monte Meru, el artefacto espacial Shuan fue destruido pero todos los artistas marciales con menos
menos de 50 años entraron sin problema. Ese era el punto importante. El protagonista estaba en una confusión, diciendo que no estaba seguro de si el artefacto espacial Swan fue destruido porque el Monte Meru no acepta aquella clase de artefactos espaciales, o si la razón fue porque había gente de más de 50 años escondida en él activando las encriptaciones. Sin embargo, si era aquella segunda opción, el prota podía utilizar el monumento del dios del mundo para llevar gente sin preocuparse, pero si era lo primero, puede que ni el increíble monumento del dios del mundo soporte las encriptaciones del Monte Meru, diciendo el protagonista que si solamente le importase su propia cultivación, definitivamente no arriesgaría el monumento del dios del mundo. Sin embargo, si quería aumentar la fuerza de toda la ciudad de la llama marcial, tendría que tomar aquel riesgo llevándose gente de menos de 50 años. Pensando el protagonista decidido que incluso si el monumento del dios del mundo termina destruido por aquello, poder llevar miles de personas lo valía. Ya llegando a la ciudad de la llama marcial, el protagonista frente a su torre pensaba que sin la formación de alma de ki, absorción de alma de los 9 dragones, el alma de ki del monumento al dios del mundo no podría aguantar la cultivación de todos por mucho tiempo, por lo que luego de lanzar un pequeño ataque o técnica a su torre, la misma parecía estar encogiéndose, creando de esa manera el monumento del dios del mundo frente a nuestro protagonista, debido a que aquella torre era el mismo monumento. Con su mente, el protagonista terminó metiendo el monumento en su conciencia, pero detrás de él alguien termina gritando asustado. Se trataba del anciano Duan y los 4 alquimistas que el protagonista llevó con él, diciendo el anciano que la torre o artefacto eran indestructibles y estaba bien incluso después del ataque de un emperador marcial, pero el protagonista con un solo movimiento la hizo desaparecer en un aro de luz dorada, diciendo que la torre estaba en la cabeza del prota. Estos preguntaban asustados que si acaso el protagonista se había comido aquella torre. Sin embargo, el protagonista decía que era una tontería. Sin embargo, termina felicitando al viejo Duan por convertirse en un emperador marcial de 3 estrellas. El sorprendido viejo Duan pregunta al prota que cómo supo que este se había convertido en un emperador marcial de 3 estrellas. Sin embargo, con aquella información los 4 alquimistas quedaron demasiado sorprendidos. Pero el protagonista le explica al viejo Duan que lo pudo adivinar, que con su fuerza previa era prácticamente imposible suprimir el campo de flamas de loto en tan poco tiempo, a no ser que suba un nivel más, y aunque se le veía bastante cansado, el prota le veía feliz, y así fue que supo que había logrado dominar con éxito la flama, y si era así definitivamente había subido a 3 estrellas. Con esto el anciano Duan, ya bastante recuperado y consciente, piensa que así dejó de luchar frente a aquel hombre de mente y la inteligencia de que la cual siempre estuvo orgulloso, se había convertido en un defecto absoluto, por lo que logró mirar más allá de la vanidad, aceptando que el protagonista es un ser omnipotente que lo sabía todo. Inmediatamente el prota les dice a los 4 alquimistas que debían relajarse y no resistirse a su detección universal, por lo que luego de meterlos en su mente, el viejo Duan termina diciendo que el prota ahora no solamente se estaba comiendo a la torre, sino a la gente también. Pero inmediatamente el prota le pregunta que si acaso puede rebajarse más su inteligencia. Unas horas después el protagonista se dirigió al Gran Palacio Supremo en conjunto del viejo Duan, diciendo el protagonista que no estaba mal, que tomaría aquel palacio prestado por un tiempo debido a que ya no quedaba nadie con vida allí. Pero inmediatamente un ataque fue lanzado hacia la nave de nuestro protagonista por una persona a la cual preguntaba que cómo se atrevía a molestar a la secta de las 100 espadas. Se trataba de un pobre discípulo el cual intentó atacar al protagonista, provocando que este dirigiese su nave hacia él, por lo que después de aplastarlo con la nave, el protagonista parece bajarse en conjunto del viejo Duan. Aquel chico bajo la nave del protagonista decía que era demasiado atrevido, que se estaba metiendo con la secta de las 100 espadas, y luego le atropella con su acorazado, que si acaso no sabe qué clase de crimen se paga con la muerte. Pero el protagonista poco parece importarle, e inmediatamente el viejo Duan termina diciendo al prota que sus habilidades de manejo son terribles, preguntando que por qué le aplastó las piernas a este chico, diciendo que debió haberle aplastado la lengua insoportable con aquel acorazado. Pero el protagonista, bastante molesto, le dice al viejo Duan que aquel chico les amenazó con su espada sin siquiera preguntarles nada, y el protagonista iba a eliminarlo, pero se encontró con un viejo conocido. El protagonista, acercándose a aquel chico aplastado, dice que cuando aquel tipo fue hacia ellos blandiendo su espada, el protagonista ya sabía que quería realizar un homicidio vernácula, diciendo que nunca pensó que le reconocería.
e inmediatamente a aquel lugar terminaron llegando 3 personas. Estos terminan diciendo al prota que seguramente era el discípulo de la secta Bogavante del Cielo, diciendo que le parece que estaba bien, que por qué mejor no se pone en su lugar. Pero bastante molesto el prota se acerca a él diciendo que había pasado bastante bien y se le veía vestido como siempre. Parece ser aquel chico el cual recibió a nuestro protagonista cuando llegó al Gran Palacio Supremo vestido de otra persona. Inmediatamente los 3 amigos del chico aplastado apuntaron a nuestro protagonista diciendo que debía arrodillarse y esperar las órdenes de su maestro, pero el protagonista pregunta que cómo se iba a arrodillar. Sin embargo, el chico arrogante bajo la secta, terminó diciendo que ellos son las 3 Jotas de su gran secta de las 100 espadas y le recomendaba que el protagonista los escuche obedientemente. Bastante molesto con aquellas palabras, el protagonista terminó activando su sentido divino, provocando que aquellas 3 Jotas se arrodillasen frente a él. Esto dejó completamente paralizado a aquel chico que estaba siendo arrogante bajo la nave. Pero el protagonista les dice que los métodos de bienvenida de la secta de las 100 espadas son bastante únicos. Parece ser no le gusta cómo fue recibido. El viejo Duan, después de aquel suceso, pensaba que el prota lanzó aquel ataque mental indiscriminadamente en todas las direcciones y que incluso este fue afectado, pensando que aunque era un santo marcial de 7 estrellas, aquel ataque mental se sintió como si le estuviesen partiendo la cabeza a martillazos. Nos comentan que dentro del ranking de los 10 más poderosos, ellos no solamente habían alcanzado su máximo poder marcial, sino que también tenían técnicas y habilidades lo suficientemente poderosas para solidificar su reputación y fuerza, y las artes marciales en las que se apoyaba Gu Feiyan para entrar entre los 10 más poderosos. Eran las artes de ataques mentales y las artes de la puesta de la luna. Mientras que el espíritu del oponente sea menor que el del protagonista, podía utilizar sus ojos como conducto y utilizar el poder del alma y espíritu para atacar. Y como ex soberano marcial del reino de los 9 cielos, las personas que tenían más poder espiritual que el protagonista eran cada vez más raros. Pero el prota pensaba simplemente que con su poder espiritual actual seguía siendo muy débil, pero seguía aumentando y alcanzar el 4º nivel del señor marcial y alquimista de 5º nivel. El poder de las artes marciales de la puesta de la luna finalmente estaban mostrándose debido a que este estaba adquiriendo muchísima más fuerza. Inmediatamente aquel chico bajo la nave termina diciendo al prota que simplemente seguía causando problemas en su secta de las 100 espadas, diciendo que el maestro de la secta estaba en la reunión en el Gran Cali, acabará con el protagonista cuando salga. Pero el protagonista le decía que este seguía diciendo que era la tierra y la secta de las 100 espadas. Preguntaba que si acaso no era aquel el Gran Palacio Supremo, que incluso si el Gran Palacio Supremo se dispersa, que cómo les corresponde a estos tomar el control del territorio. Cuya cosa un tipo a lo lejos termina afirmando, diciendo que aquel chico estaba diciendo lo correcto, que las naves o venas de Ki alrededor del Gran Palacio Supremo fueron, digamos así, alquiladas a ellos por las sectas del Alba, diciendo este tipo que ahora que el lugar estaba vacío, por supuesto que estos iban a recuperarlo. Este es el maestro de la secta del Alba, un santo marcial de una estrella llamado Yuan Wei. Pero detrás de aquel tipo arrogante de la secta del Alba termina preguntándole otro que cómo podía ser tan descarado, preguntando a esta persona que si no estaba el Gran Palacio Supremo más cerca de la secta ningún aspecto que la secta del Alba. Parece ser este es el maestro de la secta ningún aspecto, un nombre bastante peculiar, pero este tipo se llama Wang Wuzai. Inmediatamente al lugar también llega el maestro de la secta de primer nivel primer cielo, diciendo que si acaso se trataba de distancia, comentando que el Gran Palacio Supremo estaba dentro de las tierras de la secta primer cielo, y si estos valoraban sus vidas, sería mejor que se fuesen. Pero bastante molesto terminó llegando una persona gritando que quién se atrevía a molestar y lastimar a su hijo. Se trataba de un tipo llamado Xiao Guan, el maestro de la secta de las 100 espadas y un santo marcial de una estrella, ordenando a nuestro prota que soltase a su hijo. Aquel chico simplemente gritaba por ayuda a su padre, pero el protagonista, bastante arrogante mostrándose frente a aquel maestro de la secta de las 100 espadas, le dice que aquello se estaba volviendo entretenido, preguntando que si aquella montaña llena de ki simplemente pertenece a quien esté más cerca, cuya cosa estos terminan diciendo que por supuesto, pensando que si no fuese por el viejo Duan que estaba detrás de él ya le hubiesen hecho trizas.
más. Pero inmediatamente el prota los estafa diciendo que aquello no parecía correcto, que creía que la secta de las 100 espadas, la secta del Gran Alba y la secta sin ningún aspecto, al igual que la secta de Primer Cielo, todas las venas de sus montañas estaban dentro del radio de la ciudad de la llama marcial. Inmediatamente estos tipos preguntan que dónde estaban los tutores del protagonista, diciendo que la ambición solamente le llevaría al dolor. Pero inmediatamente el maestro de la secta de las 100 espadas pregunta al prota que si era el señor de la ciudad de la llama marcial, diciendo que fue este el que desapareció por completo a la familia Xinjiang llamado Li Yunxiao. Esto termina aterrando a todos, diciendo que la ciudad de la llama marcial estaba a varios kilómetros de distancia, que si acaso pensábamos ver la montaña entera, que estos sabían que el gremio de comercio más importante del mundo, la Torre de los Mil Tesoros, le estaba apoyando, preguntando que por qué el prota estaba tratando de competir con esto por recursos. Estos asustados terminan diciendo, bueno, el maestro de la secta de las 100 espadas que suelte a su hijo debido a que el mismo estaba a punto de perecer. Pero el protagonista soltándolo dice que no tenía ninguna objeción con eso, que simplemente no podía soportar la arrogancia de aquel pequeño chico, que por eso fue que decidió estacionar su acorazado encima de él. Luego de guardar su acorazado en el anillo, el protagonista termina diciendo que no tenía idea de que estos estuviesen viviendo tan pobres, bueno, en condiciones que irían tras un lugar decrépito como ese, preguntándoles que por qué no se unen a la ciudad de la llama marcial debido a que les iría mucho mejor. Pero aquellos chicos terminan agradeciendo al protagonista con miedo de perderse debido a que estos saben que el protagonista desapareció a una gran familia como la familia Xinjiang e incluso no se le haría difícil desaparecerlos a ellos. Pero cuando dos de estos maestros intentaban rebelarse y marcharse del lugar, el protagonista los detuvo con solamente 2 palabras. E inmediatamente comenta que nadie tiene interés en unirse a la ciudad de la llama marcial no los iba a obligar, y estaba seguro de que estos saben que su feudo con la familia Xinjiang fue muy costoso, y ya que el destino les había reunido allí, quisiera el prota pedir prestado algunas piedras primordiales. Uno de estos maestros les dice al prota que sus bromas eran bastante ingeniosas, diciendo que su ciudad, la ciudad del prota tenía el apoyo de la Torre de los Mil Tesoros y las piedras primordiales para el prota son algo que nunca se le iba a acabar, mientras este maestro pensaba que feudo, o sea que el protagonista simplemente minimizó la situación con la familia Xinjiang e incluso los eliminó a todos. Pero el protagonista termina diciendo que no cree que sea algo gracioso en absoluto, que si estos maestros le consideraban un amigo, debían prestarle 50.000 piedras primordiales de nivel medio cada uno. Y ahogándolos en su sentido divino, el prota les decía que si no le prestaban aquellas piedras primordiales, aquello significaría que el prota no es su amigo. Y para los que no son sus amigos, les iría bastante mal. Esta presión terminó atormentando a aquellos señores marciales o emperadores, quién sabe, que creo que son santos. Estos pensaban que si se atreven a terminar la amistad con el protagonista, sus vidas también terminarían, preguntándose que qué manera tan descarada de estafarles, que era la primera vez que les pasa esto. Pero el protagonista después de un rato terminó extorsionándolos. Después de cobrar aquel dinero, el prota dice que tenía algunas relaciones con el Gran Palacio Supremo, así que estaría utilizando aquel lugar temporalmente y estos podían irse. Después de que aquellos maestros se marchasen, el viejo Duan pregunta al prota que por qué era tan avaro, que ni siquiera era pobre y por lo menos era un señor marcial de la ciudad y la Torre de los Mil Tesoros también le apoyaban. Pero el prota dice que por supuesto que no, que si tuviesen a la Torre de los Mil Tesoros respaldándoles, porque tendría que perder el tiempo consiguiendo piedras primordiales, comentando que en aquel mundo, ¿cómo puede uno entrenar sin piedras primordiales? Luego de preguntar que ¿cómo puede uno entrenar sin piedras primordiales?, el prota explica que cada vez que sube de nivel, este necesita incluso de 10 a 100 veces más que la vez anterior. Comentando que durante su viaje al Mar del Sur, el prota absorbió casi todo el poder del alma del árbol divino de Kung Wu, pero solamente significó un incremento de un solo reino, y si que si aquel poder fuese tomado por un artista marcial cualquiera, ya sería un santo marcial o incluso un emperador marcial, diciendo el protagonista que supone que sería un paso a la vez, pensando que realmente le quería preguntar a Shang Kong cómo logró convertirse en un soberano marcial de 9
estrellas debido a la necesidad de recursos que tiene el prota. Inmediatamente el viejo Duan le dice al protagonista que aquella clase de técnicas secretas de intensos recursos son usualmente utilizados por superpoderes alrededor del continente, preguntando que si era el prota discípulo de alguno de aquellos superpoderes. Pero sacando su nave, el prota dice que era una forma de decirlo, diciendo que de todas formas ninguna de aquellos superpoderes le aceptaría. Por lo que luego de dispersar su detección universal, el protagonista termina diciendo que había encontrado el lugar con la montaña o en la montaña con más valor. Lugar en el cual el protagonista terminó haciendo parecer el monumento del dios del mundo. Debido a que así el protagonista tenía en mente mover absolutamente todos los cimientos de la ciudad de la llama marcial, expandiendo sus territorios. Todo continúa con nuestro protagonista, el cual inmediatamente en fracción de segundos termina sacando el monumento del dios del mundo de su mar de la conciencia. Luego terminó colocando aquel monumento del dios del mundo en la tierra, por lo cual él mismo terminó reaccionando como si de raíces se tratasen saliendo de la misma. Inmediatamente parecía estar formándose una especie de árbol en ese mismo lugar, cuya cosa sorprendía demasiado al anciano dual, el cual preguntaba que qué era eso, pero el protagonista Li Junxiao pensaba que ni siquiera tenía que activar la formación de absorción del alma de dragón en el monumento del dios del mundo, debido a que este estaba trabajando solo debido al poder que contenía en sí mismo. Mientras el viejo Duan se le caía la quijada de la sorpresa, el protagonista se preguntaba que si acaso podría utilizar otras formaciones si las preparaba en el monumento del dios del mundo, cuya cosa dice que si eso era verdad, básicamente tenía una fortaleza movible o adaptable o como quieran llamarle, portátil. Con esto el viejo Duan queda demasiado sorprendido diciendo que era solamente una torre, sin embargo ahora se había convertido en un árbol, pero el protagonista simplemente le dice que le debe seguir, pero el viejo Duan insistía diciéndole al prota que le contestase a sus preguntas. Sin embargo, después de estos dos entrar en el monumento del dios del mundo, o al menos en el árbol que él mismo formó, el viejo Duan queda completamente sorprendido debido a que habían entrado en un espacio personal o un espacio dimensional diferente. Sorprendido y luego de rascarse los ojos, el viejo Duan decía al protagonista que no le dijese que dentro del monumento de piedra al que habían entrado era literalmente todo lo que el protagonista les había mostrado anteriormente. Este preguntaba que si era un artefacto Xuan espacial conteniendo un plano espiritual propio, pero el protagonista, mientras el viejo Duan se convertía en piedra, le dice que parece que este sabía bastante, que no había mucha gente en ese continente que sepa sobre los artefactos Xuan espaciales, que incluso los alquimistas pueden no saber aquellas cosas, o al menos que existan. Mientras el viejo Duan moría de la sorpresa, el prota le explica que la leyenda decía que los antiguos expertos en el continente de Tianghu podían destrozar el cielo y la tierra, y luego restablecer su propio pequeño mundo en el vacío con tierra, agua, fuego y viento. Seguía explicando que los 5 grandes reinos místicos que descenden a aquel continente después de un periodo de tiempo se dice que son pequeños mundos establecidos por antiguos poderes supremos y que otros seres legendarios podían evolucionar y refinar los pequeños mundos que establecieron. El prota sigue comentando que algunos podrían incluso unirlos con artefactos de arte marcial Xuan formando objetos únicos llamados artefactos Xuan espaciales como el que el protagonista tiene, y aquellos artefactos Xuan espaciales son diferentes de los artefactos Xuan de almacenamiento debido a que no comparten absolutamente ninguna similitud, y los artefactos Xuan de almacenamiento solamente comprimen un espacio y luego los unen a otro artefacto Xuan utilizando una formación, y su único uso es el guardar cosas, pero los artefactos Xuan espaciales como el monumento realmente establecen un mundo con tierra, agua, fuego y viento. Sorprendido debido a que se trataba de un artefacto Xuan espacial, el viejo Duan termina diciendo que hace más de 10.000 años el experto Bai Lizun reunió a todos los poderosos del continente de Tianghu para refinar el artefacto Xuan espacial llamado el Arca del Cielo. Sin embargo, fue destruido cuando entraron en el monte Meru. Esto explica que las generaciones que le siguieron a aquel gran emperador nunca lograron saber si el Arca del Cielo era realmente un artefacto Xuan espacial, y generaciones de alquimistas discutieron
discutieron sin parar sobre eso, pero estaba justo allí, parece ser. El viejo Duan había malentendido pensando que el protagonista en realidad tenía el arca del cielo. Este miraba a todas partes, diciendo que aquel era definitivamente un verdadero artefacto Xuan espacial, diciendo que era algo que solamente existían rumores, pero el prota dice que parece ser este viejo Duan era muy culto, debido a que también sabía sobre el arca del cielo, pero el viejo Duan seguía insistiendo, preguntando que si aquel no era el arca del cielo, entonces ¿cuál es aquel artefacto Xuan del continente Tianghu, convirtiéndose en el segundo. Pero el protagonista explica que el arca del cielo definitivamente era un artefacto Xuan espacial y aunque era una pena que nunca lo había visto, sin embargo estaba seguro de que el nivel del arca del cielo era inferior al de su monumento el dios del mundo, por lo que literalmente el protagonista le daba 3 patadas a aquel emperador con su artefacto Xuan. Pero el prota sigue comentando que lamentablemente no tenía la fuerza para refinar aquel tesoro completamente, por lo que solo podía vincularlo con su mente. Y marchándose, el prota le dice al viejo Duan que por ahora solamente debía quedarse en el monumento del dios del mundo a cultivar, debido a que este había colocado la formación de absorción de alma de los 9 dragones allí, y así que había docenas de veces más ki allá adentro que en el exterior. Con esto el viejo Duan pensaba para sí mismo que si el protagonista logra refinar aquel artefacto del monumento del dios del mundo, cualquier movimiento o palabra que haga o diga sería una ley en aquel lugar. Pensando para sí mismo que en ese lugar el protagonista sería la persona más formidable de todo el continente o la persona más existente con el poder supremo. Por otra parte, el protagonista pensaba que después de regresar del Mar del Sur parece que se había reunido suficiente iluminación después de haber estado en contacto con aquel monumento divino, por lo que necesitaba prestarle más atención al monumento del dios del mundo. Inmediatamente el protagonista terminó liberando todas sus piedras primordiales, haciéndolas explotar allí mismo. Parece ser quiere fortalecer el ki dentro del monumento del dios del mundo para que sea más efectivo el cultivar. Inmediatamente ordena el vínculo de creación que absorba toda aquella energía, debido a que la misma energía el protagonista quería absorberla para sí mismo, pensando que el cuerpo de un señor marcial de una estrella normal hubiese explotado mucho tiempo atrás si absorbiesen aquellas cantidades de energía. En cambio, el Dantian de nuestro protagonista parece ser un barril sin fondo, debido a que no puede ser llenado y no importaba cuánto ki yuan ponga dentro. Que ahora lograba entender cómo aquel soberano marcial tirano Ao Shan Kong pudo tomar el primer lugar en la tabla de poder más importante, debido a que definitivamente no fue gracias a la suerte, sino al montón de recursos que tuvo haber consumido. Pensando que con la cantidad de ki yuan que se necesita para cultivar la técnica tirana del templado del cuerpo hasta el nivel del reino de los 9 cielos, 100 artistas marciales podrían incluso alcanzar el nivel de soberano marcial del reino de los 9 cielos, pensando que solamente a través de un gran periodo de recolección y nutrición el cuerpo físico puede completar ese nivel, pensando que ya así formar el cuerpo dorado inmortal. Mirando aquella situación, el viejo Duan pensaba que los futuros logros del protagonista son inconmensurables, yendo incluso más allá de su propia imaginación. El viejo Duan sentado pensaba que el reino de Tianghu, a pesar de la cantidad de tiempo y expertos tan vasto como la arena en el río Ganges, iba a grabar nuestro protagonista su nombre en ese continente. Por otra parte, nuestro protagonista estaba refinando su cuerpo tirano, el templo del cuerpo tirano, comentando que el reino de un cuerpo de cristal estaba reformado el cuerpo físico, purgándolo de impurezas y fortaleciendo el mismo, pero alcanzando el estado de un cuerpo perfecto físico. El inquebrantable cuerpo tirano entonces construía los cimientos de un cuerpo de cristal para evolucionar el poder de un inquebrantable tirano, explicando que será la fuerza extrema escondida en el cuerpo de cada uno, la fuerza tiránica como acero, acabando con todo eso camino. Y muchos artistas marciales se enfocan en entrenar su ki. Sin embargo, el prota se preguntaba que si aquel era el camino correcto de las artes marciales, pensando en nuestro protagonista que definitivamente el cuerpo de un artista marcial es un tesoro infinito debido a todo lo que conlleva tenerlo, pensando también que como el Dao del universo
universo a la forma de las constelaciones, conteniendo una fuerza incomparable. Literalmente todos los artistas marciales parecen crear un pequeño mundo en su dantian, pero poco a poco tienen que hacerlo crecer. Mediante más energía van ganando. El prota pensaba que el espíritu, el cuerpo y ki son los tres grandes tesoros, y siempre y cuando entrene alguno de ellos hasta el límite sería capaz de desdeñar todo lo que está bajo los cielos. Por lo que el protagonista en ese momento estaba cultivando aquellos tres al mismo tiempo, y aunque era algo complicado, aquel podría ser el camino para superar el reino de los 9 cielos y poder ser un dios marcial. El protagonista piensa que todas las técnicas fueron originalmente una, preguntando que qué diferencia hay entre una técnica tirana del templo del cuerpo y el refinado de artefactos, pensando que era refinar materiales hasta su límite, desarrollando nueva fuerza a través de ellos para convertirse en un artefacto Shuan. Con esto el protagonista se da cuenta de que parece que su cuerpo había resonado con alguna clase de ley, causando un cambio en el mundo, y se trataba del llamado cuerpo dorado inmortal de Ao Shan Kong, debido a que era como un artefacto Shuan el cual él mismo estaba refinando. Era algo así como refinar su propio cuerpo con todos los tipos de artes marciales o energías. Inmediatamente luego de aquella iluminación, el protagonista terminó avanzando a un señor marcial de 2 estrellas, e inmediatamente el sorprendido piensa que una clase de ley parecía estar trabajando silenciosamente en aquel artefacto del dios, del monumento al dios del mundo. Dándose cuenta de un destellante luz en el cielo de aquel monumento al dios del mundo, el protagonista comenzó a ascender para descubrir de qué se trataba. Pero mientras más ascendía nuestro protagonista, lograba ver una pared con un poco de letras chinas. Sorprendido quedó nuestro protagonista al percatarse de aquellas palabras inscritas en el monumento del dios del mundo. Mirando aquella pared, el protagonista logra percatarse de que era el poder de las leyes, la técnica del reino divino. Mirando aquel texto, el protagonista pensaba que era la misma clase de texto que la técnica de evolución divina que este contenía, pero no era la técnica de evolución divina, sino una completamente diferente. Este pensaba que era completamente sorprendente, pensando que la leyenda decía que había algunas leyes supremas del mundo que no podían ser escritas en palabras. Pero inmediatamente el protagonista voltea al percatarse de algo aterrador. Se trataba de la misma escritura, pero del otro lado parecían querer aplastarlo. Con esto el protagonista intentaba no ser aplastado por aquellas paredes con inscripciones. Dándose cuenta de aquello, el protagonista seguía pensando que estas estaban contenidas dentro del mundo y son difíciles de poner en palabras, que si acaso podría ser aquel dialecto dorado ser utilizado para nada más y nada menos que describir aquellas leyes supremas. Y aquí es donde nos damos cuenta que la segunda técnica divina, después de la técnica de evolución divina de nuestro protagonista, ha sido descubierta por él mismo. Ahora vamos a ver hasta qué fronteras llega acá con este nuevo poder. Mientras intentaba contener, ser aplastado por aquellas palabras, el protagonista pensaba que las divinas escrituras de los mundos fronterizos era la escritura que contenía las reglas más importantes del monumento del dios del mundo, por lo que para intentar parar aquellas palabras terminó utilizando el cuerpo tirano inquebrantable, pensando para sí mismo que una vez que las entienda podría controlar por completo el monumento del dios del mundo, hasta que su alma esté verdaderamente conectada. Bastante feliz, el protagonista pensaba que jamás pensó que su entrenamiento para entender aquella técnica de templado del cuerpo terminaría invocando las reglas de los mundos, causando que las escrituras con las reglas más importantes dentro del monumento del dios del mundo aparezcan frente a él. Leyendo aquellas palabras doradas, el protagonista intentaba entender, pero incluso siendo un antiguo soberano de, literalmente el alquimista más mamado, el protagonista parecía no entender absolutamente nada. Pensando que parece que aquello era exactamente igual a la técnica de evolución divina, debido a que era prácticamente imposible de leer con aquello solamente el lenguaje que conocía, pensando que ahora sabía que son escrituras divinas. Nuestro sorprendido protagonista pensaba que incluso con su técnica de inquebrantable cuerpo tirano estaba fallando frente a aquella escritura divina. Este sabía que si perdía aquella oportunidad, quién sabe cuánto tiempo pasaría hasta volver a tener las reglas de los cielos frente a sus ojos, ya que podía contener aquella técnica de evolución divina. Inconscientemente su conciencia también debería tener el poder de contener la técnica del reino divino. Por lo que sin más, nuestro protagonista termina haciendo su máximo esfuerzo por enfrentarse ante aquella escritura divina, en el intento de grabar la escritura divina en su propia conciencia.
De esa manera era como nuestro protagonista intentaba absorber todo el conocimiento posible en el menor tiempo que puede. Después de un rato el protagonista terminó cediendo frente a la fuerza de aquellas palabras doradas, por lo que terminó siendo aplastado completamente. Después de un rato el protagonista terminó siendo liberado y logra escuchar algo, pensando que aquello era el sonido de la escritura divina de la gran evolución. Pensando que después de que reencarnó aquella escritura fue la que le devolvió la vida y sus memorias, pensando que aquella sensación se preguntaba que si acaso había perdido la vida nuevamente, que si acaso había reencarnado otra vez en otro cuerpo. Pero mirando hacia arriba mientras caía, sabía que se trataba de su propia sangre la cual veía. Pero después de un momento y mirar su fuerza, el protagonista se da cuenta que su poder espiritual estaba ahora tan alto como el de un alquimista de 5º nivel. Pensando, nuestro protagonista dice que tanto como la técnica del reino divino como la técnica de la evolución divina eran escrituras divinas, preguntándose que si acaso podrían estas ser dejadas por algún artista marcial del 10º reino, o sea, un dios marcial. Pero también pensaba que nada sabe sobre un experto del 10º reino y nada ha sido registrado alguna vez en la historia de Tiangú, preguntando que cómo pudo obtener dos escrituras en tan poco tiempo. Pero inmediatamente el protagonista se percata de una presencia. Saliendo del monumento del dios del mundo, el protagonista termina siendo recibido en el Palacio Supremo, nuevamente por las personas con las cuales se enfrentó por el fuego verdadero del Fénix. Estos también terminan percatándose de la presencia del protagonista. El anciano parecía estar completamente molesto al mirarlo, preguntándole el protagonista a este anciano que dónde se había escondido debido a que había evitado una desgracia masiva, pensando el prota que incluso con su detección universal no los pudo encontrar. Pero bastante molesto, el anciano simplemente gritaba al protagonista que devolviese las verdaderas flamas del Fénix. Pero el amigo de aquel anciano terminó diciendo que no podían eliminar al protagonista debido a que los cielos le habían dado una segunda oportunidad y los llevó de vuelta a ellos para quitarles las flamas. Un tanto molesto, el anciano terminó preparando un ataque, diciendo al protagonista que podría haber tomado el camino más fácil, sin embargo se le ocurrió ir hacia ellos y mismo acabaría con él inmediatamente. Cuya cosa el protagonista termina diciendo que olvidó decirle que el lugar era ahora de él, así que es el anciano quien estaba yendo hacia él. Y cuando el anciano terminó por lanzar el ataque, el protagonista no dudó en responder, con un ataque tan fuerte que el anciano tuvo que bloquearlo. El anciano se preguntaba que cómo el protagonista pudo lanzar un ataque tan fuerte. Sin embargo, se da cuenta inmediatamente de que el prota ahora era un señor marcial, preguntando que si acaso había pasado de ser un maestro marcial de 9 estrellas a un señor marcial en tan solo unos meses. Con esto, todos estaban completamente sorprendidos, diciendo que debía ser la causa de las flamas del Fénix, que debe haber absorbido las verdaderas flamas del Fénix para tener aquella velocidad de cultivación fuera de ese mundo. Estos insistían el protagonista con devolver aquellas flamas verdaderas del Fénix, diciéndole el anciano al prota que si era lo suficientemente inteligente debía darle aquellas flamas y dejarían de lado su pasado, diciendo que Hu Yangmin era un alquimista de 4º nivel y él encontraría una manera de salvarlo. Sin embargo, frente a aquellas palabras el protagonista parecía no querer ni siquiera responder, pero de un momento a otro del monumento al dios del mundo terminó saliendo el viejo Duan, diciendo que estaba llegando a lo más bueno de su entrenamiento cuando escuchó el llamado del protagonista preguntando que contra quién estaba peleando en aquella oportunidad. Inmediatamente quedaron sorprendidas aquellas 3 personas que tenían muy malas intenciones con nuestro protagonista, pensando el anciano que el viejo Duan estaba emitiendo un poder tan fuerte que incluso lo suprimía por completo. Inmediatamente mostrándose respetuoso, el anciano termina diciendo al viejo Duan que cómo estaba, pero el viejo Duan parecía incluso reconocerlo, pero el anciano no dudó en preguntar que si acaso podría saber cuál es la relación entre él y el protagonista, pero el alquimista de 4º nivel detrás del anciano pensaba que el viejo Duan acaba de salir del artefacto Xuan. El anciano seguía insistiendo diciendo que tenía algunos asuntos que resolver con el protagonista y esperaba que no interfiera con los problemas. Y cuando el anciano Duan estaba a punto de hablar, el protagonista le dice que llamó al viejo Duan para que evite que se escape. Estas palabras sorprenden tanto al anciano como al viejo Duan, el cual pensaba que si acaso el protagonista
protagonista quería pelear solo con un santo marcial pensando que aquel tipo se había herido, pero aún así era un santo marcial de una estrella y al protagonista no debería hacérsele tan fácil, por lo que 2 reinos de diferencia no es algo que se pueda sobrepasar fácilmente solo con técnicas. El alquimista de 4º nivel termina diciendo a este viejo Duan que este es Hu Yangmi, un alquimista de 4º nivel, y le debería un favor si prometía no interferir en sus asuntos. Pero el viejo Duan parecía estar muy poco interesado en aquel alquimista de 4º nivel debido a que sabe el verdadero valor de nuestro protagonista y lo que es capaz de hacer, debido a que este goza del desdén de ser un alquimista de 5º nivel. Con esto, Yu Han-min, bueno, el tipo el 4º alquimista, terminó diciendo que incluso el reino de las 7 constelaciones no se atrevería a enfadar a un alquimista de 4º nivel, pero la ignorancia y fastidio en su expresión no se veían falsas. El anciano terminó diciendo al viejo Duan que si podía tomar al protagonista y llevárselo, cuya cosa el viejo Duan simplemente se reía, diciendo que por lo visto tenían muchas agallas de llevárselo, o bueno, ganas también. El anciano termina afirmando esto, preguntando que si acaso el viejo Duan tenía otra idea, pero el protagonista le dice al anciano Kishenshi que hagan una apuesta, cuya cosa Kishenshi parecía no estar de acuerdo, diciendo el prota que no era lo suficientemente bueno como para apostar en su contra, diciendo que sin embargo escucharlo no sería un problema para él, para ver qué proposición tenía. Con esto el protagonista termina diciendo que el viejo Duan no haría ningún movimiento, así que podía hacer lo que quiera, pero si lograba vencerlo le devolvería las verdaderas flamas del Fénix. Que si no era así, entonces estos test tendrían que seguir al protagonista preguntando que qué le parecía, o si al protagonista literalmente le dice que si le ganaba literalmente, el prota se convertiría en su maestro. Con esto, Kishenshi quedó demasiado molesto y frustrado preguntando que si acaso quería retarlo a él, un anciano que literalmente tenía mucha fuerza a comparación del protagonista, e inmediatamente Hu Yangmin terminó preguntando que cómo quería que el protagonista fuese su maestro, que si acaso tenía las cualidades necesarias para que estos le sigan a él. El tipo que sabía las técnicas del hielo simplemente prefiere no opinar, pero el protagonista terminó preguntando que si acaso ni siquiera se atrevía a hacer aquella apuesta, que entonces debían apurarse y largarse de ese lugar, que qué uso tendría para basura mentirosa o miedosa como ellos. Hu Yangmin parecía estar bastante molesta con aquella con la apuesta que el protagonista propuso, pero Kishenshi terminó preguntando al viejo Duan que si acaso este interferiría en aquella apuesta con el protagonista. Cuya cosa, marchándose, el viejo Duan simplemente decía que ya que ambas partes habían hecho un acuerdo no entraría en la discusión, pensando Kishenshi que si no fuese por el misterioso santo marcial hace rato hubiese eliminado al protagonista. Pero el viejo Duan, antes de terminar de marcharse, dice que no tendría piedad sino honra a la apuesta que el protagonista le ofreció, cuya cosa Hu Yangmin termina diciendo que con él como testigo no romperían su acuerdo. Inmediatamente Kishenshi terminó gritando al protagonista que le ataque y que cuando pierda no le culpa de no darle una oportunidad de atacar, pensando que realmente no lograba entender a aquel señor marcial, que cómo se atreve a retarle. Por lo que sacando su espada el protagonista termina diciendo que ya que este era bastante generoso no se iba a contener, iba a dar todo lo que tiene. Tomando energía y preparando su ataque, el protagonista no dudó en lanzar nuevamente un ataque con todo su poder, por el cual deja pensando a Kishenshi que el poder de aquel ataque era increíble, que sobrepasaba por mucho el poder que un señor marcial debería de poder utilizar. Y mientras bloqueaba el poderoso ataque de nuestro protagonista, pensaba que debía ser a causa del verdadero fuego del Fénix. Rompiendo el ataque del protagonista, pensaba que si capturaba al protagonista todos aquellos beneficios serían para él. Y preparando un ataque simplemente de manera arrogante dice el protagonista que la fuerza extrema triunfa por todo o por el resto de técnicas, que cualquier técnica fuera de lo común que el prota tenga no sería capaz de escapar de la palma de su mano. A punto de lanzar el ataque termina diciendo que solamente tratará de mantener al protagonista con vida por el experto o al viejo Duan, diciendo que debía tomar su ataque como una lección y rendirse inmediatamente. Con esto el viejo Duan, mirando aquel ataque, pensaba que este tipo manejaba un Kijin helado tan escalofriante que ni siquiera este tendría la confianza de vencer a aquella clase de Kijin helado, que si estuviese en el mismo reino que él, literalmente perdería. El viejo Duan quedó sorprendido al mirar que nuestro protagonista se lanzó a combatir aquel ataque,
pensando el viejo Duan en la diferencia de los dos reinos que esto tienen por delante, o bueno, que el protagonista literalmente parece ser que le van a dar una paliza, pero el viejo Kishenshi termina diciendo que parece ser el prota estaba determinado a perder la vida. Frente a aquel ataque el protagonista muy fácilmente lo esquivó, cuya cosa provocó que el Kishenshi dijese que los protagonistas, bueno, que el prota tenía muy buenos movimientos, sin embargo eran inútiles, diciendo que el verdadero lado extremo debía condensarse y eliminarlo. Frente a aquel enorme ataque el protagonista no parecía tener absolutamente ninguna escapatoria, pero en contra de toda lógica y manteniendo la línea de este mango el protagonista terminó saltando sobre él, pero incluso así él mismo terminó siendo atrapado. Kishenshi parecía estar muy confiado, diciendo que era demasiado aburrido debido a que ni siquiera este había calentado. Y preparando su segundo ataque para terminar de eliminarlo, decía el protagonista que en el futuro debía controlarse y no actuar tan irresponsablemente. El protagonista terminó siendo congelado por el poder de Kishenshi, e inmediatamente ya con el protagonista congelado le decía al viejo Duan que ya la apuesta había ganado y entonces se marcharía con nuestro protagonista. Sin embargo, el viejo Duan parecía no querer ni siquiera reaccionar cuando el viejo Kishenshi se dio cuenta de que el protagonista estaba en movimiento. Él mismo parecía haber activado el cuerpo inquebrantable, liberando de esa manera las flamas del Fénix verdadero, diciendo el protagonista que era muy aburrido, que este había caído en una trampa bastante básica y que si aún no había calentado entonces le ayudaría con las flamas. Frente al ataque del protagonista, Kishenshi no dudó en activar su propia defensa alada. Sin embargo, su defensa parecía no ser servible frente al ataque del protagonista. Hu Yangmin decía que el verdadero fuego del Fénix el protagonista había logrado refinar, diciendo que solamente el verdadero fuego del Fénix podía quemar a un experto santo marcial en un solo golpe. Con esto el prota pensaba que si realmente pudiese refinar el verdadero fuego del Fénix ya lo hubiese hecho cenizas como un pollo rostizado, pero su actual él solamente podía mantener aquel ataque con la ayuda de la técnica del templado del cuerpo. Pero inmediatamente antes de darse cuenta, Kishenshi terminó siendo atravesado por la espada colmillo de tigre en la canción del loto, ataque el cual el protagonista ejecutó perfectamente, dejando totalmente sorprendidos a Hu Yangmin, el tipo helado al igual que el viejo Duan, el cual pensaba que era la primera vez que lograba ver al protagonista luchando seriamente. El viejo Duan pensaba que el protagonista derrota fuerza bruta con técnica y combinando lo falso con lo real, evitando los ataques más poderosos y encarando los menos peligrosos, pensando que el protagonista era como un central de poder que ha pasado por cientos de batallas, que aquello no era algo que un artista marcial que pasa su vida cultivando en reclusión podía lograr. Kishenshi parecía estar bastante herido luego del ataque del protagonista, y preparándose le dice que la suerte del prota había acabado. Kishenshi parecía estar invocando una técnica suprema, llevando por completo los límites de su poder al máximo. Este había invocado la campana de montañas y ríos, diciendo Hu Yangmin que aquel era el tesoro que el Gran Palacio Supremo anunció que había sido robado, que aquella era la razón por la que el Palacio Supremo hizo una investigación por meses y cientos de personas tuvieron que erróneamente fueron destruidas sus bases de cultivación, así que fue este Kishenshi quien la robó. Incluso el protagonista quedó sorprendido al mirar aquella campana, pero inmediatamente le afirma a Kishenshi que aquello solamente era una imitación barata. Frente a aquello, Kishenshi parecía estar bastante molesto, diciendo que ya había tolerado mucho tiempo al protagonista, por lo que preparando un ataque con la campana de montañas y ríos decía que estas sacudían montañas y ríos muy fácilmente, por lo que fácilmente debería eliminar al prota. Luego de aquel ataque parece caer y resonar aquella campana, convirtiéndose así esta pequeña campana en la majestad de montañas y ríos. Y ahí nos preguntamos nosotros que cómo podrá nuestro protagonista confrontar esta enorme campana con un gran poder. Continuando con la batalla, el protagonista en duelo en contra de Kishenshi, él mismo parecía muy poco afectarle los campanazos del arma de Kishenshi, diciendo que realmente no estaba mal, que podía que sea una imitación aquella arma, pero aún tenía aquella clase de poder, por lo que el prota no la subestimaba por completo. Kishenshi golpeaba constantemente su campana en un intento fallido de lastimar al protagonista. Mientras aquellas campanadas sonaban, todo estaba siendo destruido a su alrededor.
Los alquimistas que acompañaban a aquel Kishenshi parecían estar sufriendo mientras escuchaban las campanadas, pero el viejo Duan simplemente parecía ser una persona a la cual no le molestaba en absoluto. Kishenshi, por otra parte, simplemente se reía diciendo que aquella campana de montañas y ríos no solamente atacaba las venas de ki de una persona, sino que también podía atacar directamente a la mente, que con aquella campana, incluso si se enfrentaba a alguien más fuerte que él, igual saldría victorioso. Sin embargo, el protagonista no parecía estar siendo afectado en lo absoluto, por lo que recitando unas pocas palabras y cubriéndose, él mismo termina diciendo que aquellos valiosos y especializados ataques en la mente y venas de ki simplemente se estaban convirtiendo en basura en contra de su poderosa alma y su endurecido cuerpo. Mientras meditaba, el protagonista pensaba que si Kishenshi hubiese utilizado todo su verdadero ki para atacarle a través de la supresión total del reino marcial, no hubiese podido pelear contra él, pero lamentablemente para el pobre Kishenshi era solamente un idiota que utilizó un ataque que le da la mayor ventaja. Mientras ejecutaba su técnica, el prota pensaba que cada vez que Kishenshi golpea aquella campana tenía que utilizar mucho de su verdadero ki, pero por otro lado su verdadero ki estaba empezando a crecer bajo el sonido de las vibraciones de la campana. En pocas palabras, el protagonista cada vez se hacía más fuerte mientras el viejo Kishenshi golpeaba la campana. Inmediatamente Kishenshi grita al protagonista que no importaba lo que éste hiciese, que no podía defenderse contra eso, que era solamente un artista marcial del reino en los 4 cuadrantes y quería ver cómo el cuerpo y alma del protagonista se desintegraban bajo el poder de su propia campana. Absolutamente, los alquimistas parecían estar sufriendo, al igual que el viejo Duan, luego que terminó cediendo bajo las vibraciones de la campana. Todo alrededor parecía estar siendo completamente destruido más de lo que ya estaba. Por lo que ya después de un rato el viejo Kishenshi parecía haberse agotado luego de utilizar todo su ki, golpeando la campana en contra de nuestro prota. El mismo queda un tanto sorprendido, pensando que el protagonista se veía impasivo, que si acaso había abandonado su alma el cuerpo. Mirando al prota, este simplemente maldecía, pensando que si el alma del protagonista muere, que qué pasaría con las verdaderas flamas del Fénix que este tanto quería arrebatarle. Pero rápido termina dándose cuenta de algo un tanto extraño. Era de un montón de energías las cuales el protagonista reunía, pensando que la situación no era clara, que el protagonista no debería acercarse, o bueno, no debería estar recargando su energía, cuya cosa le daba mucho miedo. Pero inmediatamente terminaron dándose cuenta de que el protagonista ascendió a un señor marcial de 3 estrellas luego de recibir toda aquella energía, cuya cosa los dejó con la boca abierta, y el viejo Duan, mirando al prota, decía que el prota mintió sobre lo difícil que era subir de nivel de cultivación, debido a que él mismo lo hacía hasta, bueno, literalmente el prota tenía muchos hacks. Mientras el viejo Kishenshi parecía estar bastante molesto debido a cómo el prota sube de nivel. El prota simplemente pensaba que jamás habría pensado que subir de nivel sería tan fácil, que debía ser por haber acumulado tanto ki en su cuerpo y haber obtenido la técnica del reino divino dentro del mundo, el monumento del dios del mundo que este obtuvo anteriormente. Mirando su cuerpo, el prota pensaba que su cuerpo y venas de ki estaban siendo estimulados por las vibraciones y la imitación de la campana de montañas y ríos que habían terminado causando la subida de nivel con todos aquellos cambios en su ki. Mientras el protagonista gozaba de felicidad luego de haber avanzado, Kishenshi parecía estar un tanto molesto y a la vez sorprendido. Inmediatamente el protagonista terminó simplemente agradeciendo por ayudarlo a avanzar, palabras que provocaron que el viejo Kishenshi simplemente se jalase las pelucas o las pocas canas que le quedan. Los alquimistas preguntaban que cómo era eso posible, que bajo la campana de montañas y río incluso reyes marciales y santos marciales hubiesen tenido problemas para defenderse, pero el protagonista no solamente estaba bien, sino que además subió a un nivel de estrellas más. Por otra parte, un molesto Kishenshi terminó tomando la campana con intención de aplastar a nuestro protagonista con la misma, cuya cosa hizo pensar a los dos alquimistas que le acompañaban que aquel Kishenshi se había vuelto completamente loco e irracional.
Kishenshi parecía estar a punto de eliminar al protagonista, por lo que el viejo Duan se percató de cómo el protagonista simplemente esperaba que el ataque sentado diciendo que debía apartarse de allí y esquivarlo. Sin embargo, parece ser a nuestro protagonista no le dio tiempo en absoluto, por lo que terminó siendo aplastado. Y aunque el viejo Duan estaba muy preocupado por el protagonista, terminó volteando, percatándose de que el árbol que el monumento del dios del mundo había formado desapareció. Kishenshi, ya con el protagonista dentro de la campana, comienza a golpearla constantemente con intención de herir al protagonista. Sin embargo, termina percatándose de algo completamente aterrador. La campana se estaba encogiendo, cuya cosa no parecía entender en absoluto. Pensaba que el protagonista simplemente estaba intentando luchar por su vida de una manera bastante lamentable, pero termina gritando el prota que estaba soñando si creía que iba a poder romper la campana, que aquella campana de montañas y ríos era un arma Shoan de 7º nivel y nada de un menor de nivel la puede romper, o sea que el prota no tenía la suficiente fuerza. Pero algo extraño sucedió, la campana se rompió. Era tan aterrador para Kishenshi lo que estaba presenciando. Pero por otra parte, los dos alquimistas simplemente acusaban a Kishenshi de haber roto la campana de montañas y ríos, cuya cosa era demasiado valiosa por ser un arma Shoan de 7º nivel. Luego de que la campana se hiciese pedazos por el poder del prota, nuestro protagonista apareció con el monumento del dios del mundo en su mano, cuya cosa sorprendió demasiado al alquimista, que fue arrogante preguntando que qué clase de arma Shoan era la que el prota tenía, debido a que logró romper la campana de montañas y ríos bastante tranquilamente y salió ileso en el ataque. El protagonista comenzó a recitar pequeñas palabras, las cuales tomaba con su mano y utilizando aquellas escrituras con el monumento del dios del mundo. Sorprendió demasiado a uno de los alquimistas amigos de Kishenshi, el cual preguntaba que cómo era posible que exista alguien que la sepa utilizar. Sin embargo, parecía ser demasiado tarde debido a que el monumento del dios del mundo se agigantó, cuya cosa aterraba demasiado a Kishenshi, el cual pensaba que el espacio que le rodeaba había sido bloqueado por el arma Shoan del protagonista. Parecía estar a punto de perder la vida siendo aplastado por el monumento. Con esto, el protagonista simplemente le dice que con sus métodos simplemente le devolvería el favor de ser aplastado, al igual que lo intentó con la campana. De esa manera fue como el agigantado monumento del dios del mundo cayó sobre Kishenshi, convirtiéndose de esa manera en la primera víctima del monumento del dios del mundo, al cual el protagonista es poseedor. Frente a aquella asombrosa situación, al viejo Duan y los dos alquimistas simplemente les quedaba pensar que un señor marcial como el prota llevó a su muerte a un santo marcial. Pero eso no fue lo más sorprendente, sino lo fácil que el protagonista lo hizo ver, como si fuese algo totalmente insignificante, pensando que con esa clase de poder, que si acaso siquiera se le podía considerar un señor marcial al prota. Acercándose al prota, el viejo Duan pregunta que si acaso Kishenshi ya había perdido la vida, pero el protagonista se limita a no responder, guardando nuevamente el monumento del dios del mundo en su mar de la conciencia, señalando un punto en el hueco o agujero gigante que había dejado el monumento del dios del mundo. El prota le dice al viejo Duan que debía mirar allí. Los dos alquimistas, al igual que el viejo Duan, terminaron asomándose por aquel gran barranco que el monumento dejó, percatándose estos del cuerpo destruido de Kishenshi, pensando que un experto santo marcial perdió la vida de aquella manera, siendo reducido a un montículo de carne. Sin embargo, ahí no se acababa todo, por lo que de un momento a otro el protagonista terminó tomando el anillo de Kishenshi, cuya cosa parece muy poco gustarle al viejo Duan, preguntando que qué demonios le pasaba, que por qué quería algo tan desagradable de un cadáver. Pero el protagonista inmediatamente le pregunta al viejo Duan que si acaso no se lo había dicho, que era muy pobre y necesitaba recursos. El viejo Duan simplemente corría y lloraba, diciendo al prota que le mintió sobre lo difícil que era para él subir de nivel, pero en tan solo unos días había subido a literalmente un pequeño señor marcial de 3 estrellas, diciéndole al prota que había avanzado a ser un señor marcial de 3 estrellas, y el viejo Duan sería un idiota si vuelve a creer en el prota. Pero mientras se iba, el prota simplemente dice a los otros dos alquimistas que si acaso estos también querían su verdadera flama del Fénix para quedar como quedó Kishenshi, aplastado.
Pero el protagonista no terminaba allí, diciendo estos dos que solamente le daría dos opciones, que la primera era que se sometiesen a él y la segunda era que quedaran como el aplastado Kishenshi. Así fue como rápidamente los dos le juraron su lealtad al protagonista y él los hizo entrar al monumento al dios del mundo y dentro del mismo todo estaba bajo su control. De esa manera fue como Li Junxiao, nuestro protagonista, asignó a Hu Yangming, el pelirrojo, a la montaña pulgada cuadrada para que refine píldoras, y el Li Xiaoyan, que era un rey marcial de 8 estrellas, fue ubicado en el centro de Alma Ki de la montaña pulgada cuadrada para que para que este se hiciese más fuerte, en pocas palabras. Pero mientras Li Xiaoyan se encontraba cultivando por órdenes del protagonista, el mismo termina despertándose un tanto aterrado, percatándose de que el comandante Xiao fue a visitarle. El comandante Xiao parecía estar bastante molesto, sin embargo el pobre de Li Xiaoyan estaba un tanto asustado al mirar al comandante Xiao. Pero después de un rato y unas cuantas copas, el comandante Xiao y Li Xiaoyan parecían haberse hecho amigos, diciéndole el comandante Xiao a este que en aquel entonces eran los dueños de sus propias vidas, que como iban a imaginar que enemigos mortales en el campo de batalla se reencontrarían de aquella manera como amigos, cuya cosa Li Xiaoyan termina diciendo que la próxima vez que se enfrenten no sería una pelea mortal, sino en entrenamiento. De esa manera fue como estos dos terminaron haciéndose amigos, a pesar de que Li Xiaoyan terminó envenenando en el pasado en el campo de batalla al comandante Xiao y a Shen Dashen. Por otra parte, en el mismo monumento al dios del mundo, el prota decía al viejo Duan que ahora necesitaba ir al puerto de Verdan para encargarse del acorazado del Fénix Verde, preguntándole al mismo que se iría con él o se quedaría en el monumento al dios del mundo a cultivar. Cuya cosa el viejo Duan dice que aquel tesoro del protagonista era realmente como el arca del cielo y se quedaría allí para cultivar, pero no estaba entrando en Ki de Alma, que también parecía que el Ki Yuan de allí se estaba dispersando gradualmente, cuya cosa el prota afirma diciendo que el reino en el monumento al dios del mundo no se podía comparar al gran mundo en el que viven jamás, explicando que no se puede crear Ki de Alma por sí solo, sino que nutre todas las formas de vida absorbiendo los recursos de sus alrededores. Sin embargo, la cantidad de Ki de Alma que se necesita para contribuir al funcionamiento de aquella clase de mundo era demasiada, explicando que todas las venas de alma a 300 millas alrededor de la ciudad de la llama marcial ya habían sido saqueadas por completo por la formación de absorción de alma de los 9 dragones, que cuando la posición de la ciudad de la llama marcial se solidifica literalmente en el imperio de las llamas del crepúsculo, botaría a todos aquellos conejos, explicando que realmente no podía hacerse cargo de toda aquella gente que simplemente comía recursos del protagonista de gratis. Con esto el viejo Duan dice que se preguntaba que qué clase de poder podría refinar aquella clase de artefacto tan desafiante del cielo, que el llamado arca del cielo podía no ser mejor que el monumento del dios del mundo, aceptando que el prota tiene un arma Xuan superpoderosa. Así fue como pasó el tiempo y muchos días después en el puerto de Verdan, debido a la relación entre el protagonista y el Erdel de la Torre de los Mil Tesoros, este obtuvo 1 millón de piedras primordiales de nivel medio sin ningún problema. Ya pasado un rato, el protagonista terminó encontrándose con una persona con apariencia misteriosa, persona a la cual simplemente se sirve una taza de té. Inmediatamente aquella persona, al cual se llama Shang Guantie, el cual es del gremio de comercio de trueno de viento, los cuales aceptan cualquier tipo de petición, pregunta el prota que qué asuntos tenía con un anciano como él. Rápidamente el prota pregunta que si acaso había escuchado que el gremio de comercio estaba dispuesto a tomar cualquier clase de negocios y que guardaría cualquier clase de secreto para sus clientes según se los pidan. Inmediatamente aquel anciano afirma al prota diciendo que eso dependería de cuánto paguen, cuya cosa el prota simplemente le dice que le siga, que este le mostraría la paga, que quería que reparen un acorazado y que cuánto tiempo tomaría aquello, dirigiéndose hacia la isla donde había escondido el acorazado de manera invisible. El protagonista terminó desvaneciendo aquella formación que ocultaba el acorazado que se robó en el puerto de Verdan, cuya cosa aquel anciano del gremio que hace cualquier cosa pregunta al prota que qué acorazado quería que reparen, que si no les diga que aquel era el acorazado que se habían robado anteriormente. Mirando el acorazado, este tipo quedó sin palabras, preguntando a gritos al protagonista que si acaso era él el que exterminó la sucursal de la secta Mansión Estrella.
El protagonista simplemente terminó diciendo que aquel comercio de truenos literalmente necesitaba información, o sea que si acaso necesitaban aquella información sobre que él eliminó a la familia Xinjiang de la capital. Este anciano termina pidiendo disculpas, diciendo al protagonista que fue bastante el shock después de haberse enterado, diciendo que ahora mismo todo el Imperio Celestial estaba buscando quién fue el culpable de aquel suceso y estuvieron culpando a los 3 sectas que estaban en el puerto de Verdun incorrectamente. Con esto el protagonista termina diciendo que podrían no estar tomando la culpa en su lugar, pero poco le importa esto al protagonista, preguntando nuevamente que cuánto le costaría arreglar aquel acorazado del Fénix Verde, cuya cosa el anciano responde que se trataba de un increíblemente grande trabajo, pero tenían aceptado tales tareas en el pasado, o sea ya lo habían hecho, comentando que su precio era uno de los millones de nivel medio de piedras primordiales, literalmente un milloncito. Al protagonista le salió económico. Pero aquel viejo también decía que tendría que esperar un mes, cuya cosa el protagonista pregunta sorprendido que por qué tanto, pensando que con la apertura del Monte Meru en el horizonte no sabía si podía esperar tanto, cuya cosa inmediatamente el anciano le afirma que esa era su estimación y ya el prota podía saber eso, que para reparar un acorazado de tal nivel tendrían que utilizar el transporte más grande que estos tienen para enviarlos al gremio de comercio de trueno, o sea en la sede principal. Aquel anciano decía el protagonista que podría colocar aquella orden en la lista de prioridades para terminarlo tan rápido como sea posible. Sin embargo, el protagonista debía pagar el millón de piedras primordiales de nivel medio primero, cuya cosa el protagonista sin dudar aceptó. El anciano terminó dándose cuenta de que el protagonista le dio la cantidad exacta, diciendo que no existían problemas con el dinero, o sea que todo estaba completo, diciendo ahora que debía permitirle el barco que debían arreglar, por lo que lanzando una esfera desde el pequeño acorazado donde estos se encontraban, la misma parecía estar ejecutando una serie de mecanismos. Y de un momento a otro, encima de aquel acorazado del Fénix Verde, una manta se alzó. Manta la cual terminó por arropar absolutamente todo el acorazado del Fénix Verde del protagonista. El anciano con sus dedos robóticos parecía estar a punto de hacer algo, y sorprendentemente él mismo terminó tomando el acorazado del Fénix Verde con la punta de sus dedos como si de un pequeño mosquito se tratase, para luego esconderlo debajo de su túnica. El protagonista simplemente aplaudía aquellas asombrosas técnicas que ejecutaba este anciano, el cual riéndose dice que no era nada. Con esto el protagonista dice que estaría esperando en la isla hasta que el periodo esté completo y acaba de llegar allí, y cuando esté hecho literalmente el gremio solamente debe entregárselo en aquella isla donde se reunieron. Por otra parte, en el gremio de comercio en el puerto de Verdun, vemos en el gremio de comercio de trueno en el cual el protagonista hizo negocios que alguien le decía al anciano que dominar a los hombres, que preguntó todo estaba casi listo, que ninguno de aquellos era del imperio de las llamas del crepúsculo, o sea del protagonista, y todos son, o bueno, todos son los que están allí es del imperio del protagonista y no de otros imperios raros. El anciano terminó enterándose de la situación diciéndole a su subordinado que debía llevarla donde estaba aquella gente. Mientras caminaba, aquel subordinado decía al anciano que había mucha gente pequeña y las sectas estaban consiguiendo siendo eliminados por las más grandes. Y posiblemente es porque el Monte Meru se aproxima a su apertura y muchos artistas marciales no tenían un lugar como entrar en aquel Monte Meru para poder convertirse en artistas marciales más fuertes con las oportunidades que este monte brinda. Aquel subordinado termina diciendo esto a su maestro, el cual simplemente responde que la última apertura del Monte Meru fue hace más de un siglo y era una pena que solamente los 50 años y menores literalmente puedan entrar, sino literalmente todo sería una completa locura siendo dominada por las superpotencias. El maestro de la sede de la secta, el gremio de comercio del trueno, terminó reuniéndose con un montón de encapuchados, sorprendido debido a que parecía haber un señor marcial en ese lugar. Inmediatamente el anciano no duda y pregunta por el nombre de aquel señor marcial, y se trataba de nada más y nada menos de nuestro mejor amigo Li Yi, el cual dice que es una persona del imperio de las llamas del crepúsculo,
ridículo. Por otra parte, en las 2 semanas que pasaron, el protagonista utilizó todas las piedras primordiales que había dentro del anillo interespacial de Kishenshi, el tipo que había matado con aquella roca bola, el monumento del dios del mundo, no sé si se acuerdan, explicando que no solamente hizo eso, sino que descaradamente medio amenazó al viejo Duan, al igual que a Qian Duodu y a los demás para obtener más piedras primordiales, y así reunió un total de otras 200.000. El protagonista simplemente le decía a Qian Duodu que tenía muchos negocios que hacer, que si acaso creía que el ki del monumento del dios del mundo era gratis. Mientras por otra parte, al viejo Duan, el protagonista le dice que su sello todavía no se había eliminado, que si acaso no creía que lo haría, que podía obtener a Hao Liang y la sangre de Shao Xun sin el protagonista, o sea, de su discípulo. El protagonista le decía que sin él no lograría absolutamente nada de eso. Estos dos intentaban oponerse a darle sus piedras primordiales al protagonista, pero él mismo simplemente le dice que había definitivamente más de 1000 hombres en aquel monumento del dios del mundo y al menos la mitad de ellos literalmente estaban consumiendo su estancia allí de a gratis. Pero aún el protagonista gestionando todas las piedras primordiales para alcanzar los 3 picos, el pico de 3 estrellas de señor marcial, incluso 300.000 piedras primordiales no le dieron una sola estrella. Tiempo más tarde el prota se reunió con el maestro del gremio comercio del trueno, al cual le decía que lo había hecho bastante bien en muy pocas semanas, que el protagonista fue un calificado reciente señor marcial de 3 estrellas, él literalmente estaba en la cima ya de las 3 estrellas, el protagonista, diciendo el anciano que con aquel tipo de velocidad de cultivo hasta los más prestigiosos discípulos de familias se que habían quedado muy atrás por la habilidad que este tiene. Aquel anciano, decía el protagonista, que con su fuerza no sería ningún problema conseguir un lugar en el monte Meru, cuya cosa el prota dice que solamente los de la región del sur tenían derecho a entrar, pero que el anciano parecía ser su esperado, haber investigado los antecedentes del protagonista, el cual simplemente pide disculpas después de darse cuenta de que el protagonista ya se había enterado. El anciano simplemente decía que era por precaución, que no debía tomarlo como una amenaza, y sacando rápidamente aquella bola que había cubierto hasta el total acorazado del Fénix Verde del protagonista, deja ver que el mismo ya estaba completamente reparado. Inmediatamente el anciano dice que habían terminado todas las reparaciones necesarias para la nave y además también habían quitado cualquier etiqueta y marcas dejado por el anterior propietario de la nave, o sea que literalmente el protagonista limpió absolutamente todo el Fénix Verde para que no tenga antecedentes. Montándose en el acorazado del Fénix Verde, el protagonista desató su sentido divino hacia todas partes, pensando que los cientos de arraiges en el mismo, junto a todas las grietas y otras roturas piezas, se habían arreglado absolutamente bien, que el prota no lo podía decirlo, que literalmente nadie se daría cuenta de que alguna vez estuvo roto. Bajando nuevamente de la nave, el protagonista le dice al gremio que literalmente el mismo es bastante confiable como siempre mientras le paguen bien. Pero inmediatamente el anciano le dice al prota que tenía una pregunta, que si alguien más intentó reparar el barco antes de que el prota se los diese, cuya cosa el prota pregunta el por qué este pregunta. El anciano terminó diciendo que los refinadores que trabajaron en la reparación del barco del protagonista literalmente encontraron rastros de reparaciones que fueron increíblemente brillantes y habían recibido muchos elogios incluso de los mejores refinadores que estos tienen, y lo cual condució a una consulta oficial, por lo que no hay una incorrección, diciéndole al protagonista que este podía elegir responder si acaso este intentó repararlo o fueron algunos alquimistas de otras generaciones, e inmediatamente el anciano se queda mirando fijamente al protagonista. Este anciano intentaba ver a través de las expresiones del protagonista y un minúsculo movimiento de su cara, e inmediatamente el protagonista, actuando de manera pura e inocente, terminó sorprendiendo al anciano debido a que se hizo el loco, y el anciano se dio cuenta de que el protagonista estaba actuando, incluso les había ganado en su actuación. El anciano termina diciéndole al protagonista de manera falsa que en realidad no saben quién fue capaz de repararlo hasta ese nivel, que quizás habría sido alguien de la sexta mansión estrella, pero el protagonista solamente se hacía el loco. Pero después de ver que el protagonista no le mostraba absolutamente nada, el anciano le dice que este quería hacer un trato con él, que si acaso estaría interesado, pero el prota literalmente pregunta que qué trato se trata
debido a que si es con este gremio le interesaría un poco. Pero mirando la cara del protagonista, el anciano simplemente se preguntaba que si acaso el protagonista seguía siendo un adolescente para el tipo de negociaciones que este hace. El prota sin más le cuenta que debía contarle sobre aquel trato que querían hacer con él. E inmediatamente el anciano le dice que los superpotencias tenían controlado absolutamente todo el cálculo de dónde aparecería el monte Meru dentro de 14 días y la localización estaría en un lugar en la llama en la ciudad del protagonista, la región, por así decirlo, cerca de Tianshui, la casa del protagonista, cuya cosa información deja sorprendido al protagonista. Y el anciano simplemente le dice que la tarea era bastante fácil, que cuando el protagonista entre en el monte Meru quería que encontrasen un solo artículo para ellos. El protagonista se preguntaba qué podría ser que algo que el gremio de comercio de trueno quiera que consigan para ellos, pero el anciano dice que el prota era bastante calculador y muy capaz de adivinar que el miembro del comercio de trueno quiere un artículo que puede estar o no estar en el monte Meru. Mostrando un pequeño pedazo de papel le dice al protagonista que el monte Meru no había sido abierto por más de un siglo y después de todo nadie sabe la situación en el interior. Y abriendo aquel mapa, el protagonista termina sorprendiéndose mientras el anciano le decía que estos tenían que hacer era entrar en aquel palacio y recuperar el objeto que tenía con dentro. Mirando aquel mapa, el protagonista estaba completamente atónito debido a que se le hacía bastante familiar. E inmediatamente hace la pregunta al anciano, la pregunta del millón, preguntando qué era exactamente aquello que estos querían. Pero el anciano no decía mucho, diciendo que si este administra bien para entrar, podría encontrar aquel tesoro y descubrirlo, que él mismo nació dentro del monte Meru y entonces fue sacado por algo, pero luego se perdió unos años después y sus primeros miembros hicieron la adivinanza de que volvió al monte Meru. Mirando esto, el protagonista quedó demasiado sorprendido debido a que un tesoro que puede volver al monte Meru tiene que ser algo muy grande. E inmediatamente el anciano le dice al protagonista que si este completaba aquella tarea, el gremio de comercio de Thunderwing literalmente prepararía 10 millones de nivel medio en piedras primordiales como pago. Con esto el protagonista le dice al maestro de la alianza que aquella tarea de recuperación tampoco fue de este ni del gremio de comercio, que seguramente fue provocada o enviada por otra persona, una tercera persona que los contrató. Con esto el anciano queda sorprendido, preguntándole al protagonista que por qué decía eso. E inmediatamente el protagonista le dice que aquel boceto tenía un estilo artístico de un viejo amigo suyo y quizás, literalmente quizás, el protagonista sabe que aquel amigo suyo se escondió en la región del sur también. Frente a la deducción del protagonista, el anciano casi se le cae en la quijada debido a que el protagonista quería que él mismo revelase el paradero de aquel viejo amigo suyo. Pero lo que más le sorprendió a este anciano fue la deducción del protagonista para darse cuenta de que literalmente aquel pedido no fue hecho por ellos personalmente, sino por una tercera persona. Todo continúa con el protagonista preguntándole al anciano de la secta Trueno de Viento o algo así, que si acaso podría decirle dónde estaba viviendo aquella persona que hizo el pedido. Sin embargo, el anciano se encontraba bastante atemorizado frente al protagonista, pensando que no sabe quién fue la persona que dibujó aquel mapa, que solamente sabe que la persona que les dio aquella misión era bastante misteriosa y poderosa, recordando que aquella persona no tenía ni una sola fluctuación de Qiyuan a su alrededor, sin importar cómo lo miraba, parecía una persona común, normal, una más del montón, pensando que incluso el Guqin de madera que sostenía era normal, un objeto completamente común. Nos explican que un Guqin, aquel instrumento que portaba aquella persona misteriosa, era un instrumento tradicional de cuerda chino. Sin embargo, aquel anciano comenta que cuando les dio aquella misión entregó 1 millón de piedras primordiales como si fuesen absolutamente nada, y eran 1 millón de piedras primordiales de alto nivel, equivalente a 100 millones de piedras primordiales de nivel medio, y el incidente fue reportado rápidamente a las oficinas del gremio de comercio de Trueno de Viento.
Aquel anciano pensaba que estos fueron ordenados a no ofender a aquella persona sin importar qué y completar la misión a como de lugar, preguntándose que quién era aquel protagonista, que cómo es un viejo amigo de aquella persona. Por lo que aquel anciano simplemente se dignó a responder al prota que aquella información personal de uno de sus clientes no se podía decir y el gremio de comercio no puede revelar tal información. Sin embargo, el protagonista termina aterrorizando al anciano con la pregunta que si aquella persona común la cual les dio el pedido simplemente sostenía un guquín de madera. Aquel anciano pensaba y respondía que no podía decir eso o bueno, decirle lo que el prota quería mientras pensaba que definitivamente vio su cara de sorpresa. Simplemente decía el protagonista que deje de hacerle preguntas, que si revelaba la información personal de un cliente el gremio le haría trizas por decir cosas que no debe. El protagonista le pregunta al anciano que por qué le escogió para aquella misión e inmediatamente el anciano le explica que fue una decisión espontánea, que el gremio de comercio Trueno de Viento nunca ha estado muy interesado en la región del sur y no han creado ninguna fuerza secreta en aquella zona, así que cuando no pudieron encontrar gente adecuada para la apertura del Monte Meru tuvieron que buscar jóvenes artistas marciales de la región del sur. Sin embargo, las habilidades de estos son dudosas, así que no podía confiar en ellos para aquella misión. Sin embargo, el protagonista le había dado una impresión bastante diferente. Con esto el prota le pregunta que cómo así, que siempre y cuando estos estén dispuestos a pagar la cantidad adecuada no deberían tener problemas en encontrar un joven artista marcial de nivel rey. Pero el anciano explicaba que en un lugar subdesarrollado como la región del sur, todos los que lograron convertirse en rey marcial antes de la edad de 50 era un discípulo muy importante, nutrido cuidadosamente por una secta como si fuese un gran tesoro, y no quería que muchas personas sepan sobre aquella misión porque podría causar problemas. El protagonista termina aceptando esto, explicando que si logra entrar al Monte Meru vería qué podía hacer, que pueda completar o no aquella misión dependería del destino. Pero mirando el tesoro del protagonista, el anciano decía que aquel parecía ser un tesoro bastante interesante. Por otra parte, el protagonista pregunta que si habían sido confirmadas la hora y la ubicación del descenso del Monte Meru, cuya cosa el anciano le explica que aquello era de lo que gente muy capaz había deducido, así que no debía estar muy lejos de la realidad. 3 días después, en la ciudad de Shanyang, el protagonista se encontraba frente a las puertas de la familia Zhou, una de las 4 grandes familias nobles del Imperio de las Llamas del Crepúsculo. El protagonista se mostraba bastante imponente frente a las puertas de la familia Zhou. Simplemente se dignaba a gritar que era Li Yunxiao, el señor de la ciudad de la llama marcial, explicando y gritando la presencia de Zhou Yushan, diciendo que este era un cobarde que aceptó tener una pelea con él, así que debía dejar de esconderse en las puertas de su familia. Que simplemente debía decirle si le temía la muerte y arrodillarse frente al protagonista, y de esa manera sería la única manera en la que le perdonaría la vida. Parece ser nuestro protagonista está haciendo lo que todos esperaban, rescatando a la pequeña princesa. Las palabras del protagonista resonaban por absolutamente toda la capital Shanyang. La gente simplemente pensaba que la familia Xinjiang fue destruida poco tiempo atrás, así que la ley marcial estaba en efecto en toda la ciudad Shanyang, que si acaso también iba a pasarle lo mismo a la ciudad Zhou, se preguntaba la gente, que solamente habían tenido 2 días de paz, que porque había alguien retando a las 4 familias nobles otra vez. Todos parecían estar en esa gran incógnita, que si acaso la familia Zhou también sería destruida por el protagonista, pero por otra parte en el gremio de comercio de Tianyuan, en la sucursal del Imperio de las Llamas del Crepúsculo, se encontraba la pequeña señorita, la cual simplemente pensaba que era realmente una locura, que el prota realmente estaba causando un escándalo aún más grande, que pensó que estuvo bromeando, que si acaso estaba completamente loco, pero por otra parte el anciano que siempre le acompaña preguntaba que si acaso el mocoso del prota estaba retando a la familia Zhou.
Por otra parte, en la familia Guan, otra de las 4 grandes familias nobles del Imperio de las Llamas del Crepúsculo, queda completamente sorprendido un chico, el cual decía que era la voz del protagonista quien le había dado el regalo del discípulo del mismo, preguntándose que si iba a pelear en esa oportunidad contra la familia Zhou. Por otra parte, en el Palacio Imperial, un tipo de cabello rojo se preguntaba que si acaso el protagonista no le teme a la muerte, que si acaso cree que podía retar a las 4 grandes nobles familias del Imperio de las Llamas del Crepúsculo porque tiene un emperador marcial respaldándolo. Aquel tipo decía que dejó tranquilo al protagonista durante la subasta, pero parecía ser que tenía que enseñarle una lección que no olvidaría jamás. Por otra parte, los emperadores marciales que se encontraban en el altar de la familia imperial pensaban que la realeza ya fue, bueno, literalmente el protagonista los dejó en ridículo después de lo que pasó con la familia Xinjiang, que la eliminó por completo, pensando estos que si la familia Zhou era retada, que qué cara y dignidad le quedaría a la realeza del Imperio de las Llamas del Crepúsculo nuevamente. Pero por otra parte, cuando el protagonista descendía a las puertas de la familia Zhou, un anciano le gritaba que quién era, que quién se atrevía a hacer un escándalo sobre la familia Zhou, que debía anunciar su nombre en ese instante. Pero retándolo, el protagonista simplemente le grita que deje de hacer el tonto, que la ciudad entera acaba de escucharle anunciar su nombre, que por qué estaba preguntándolo nuevamente, que qué tan descarada puede ser la familia Zhou. Esto simplemente molesta a aquel anciano que salió a recibir al protagonista diciendo que se preguntaba quién era y resultaba ser que era un niño que ni siquiera había terminado de desarrollarse, que no debía creer que nadie puede meterse con él solamente porque la familia Xinjiang cayó, que la familia Zhou no era una familia que un moscoso como él pueda ofender. Con esto el protagonista le pregunta que si era el estatus de la familia Zhou tan increíble, que si acaso estos mandan sobre las otras familias, cuya cosa terminó afirmando, dejando en ridículo a las demás familias. Pero esta declaración terminó molestando mucho a las demás familias, las cuales simplemente decían que la familia Zhou no había existido por mucho tiempo, que si acaso no les daba vergüenza decir que están por sobre los demás. Dándose cuenta de que las personas de las demás familias se habían molestado con su declaración, aquel anciano parecía estar pavorizado de miedo. Sin embargo, en modo de reto les dice que lo que quiso decir era que la familia Zhou lidera por encima de la vasta mayoría de las fuerzas, y no todas, así que no debían decir tonterías. Sin embargo, esto simplemente molestó aún más a las personas, quienes abrazaban a este tipo con un montón de regaños, diciendo que incluso tenía razón, que debían mirar la actitud presumida de la familia Zhou, que como se esperaba que de la familia que direra sobre la vasta mayoría de fuerzas, literalmente le estaban cayendo a palabras hipócritas. Pero el protagonista simplemente se acerca a esta persona llamándolo Elder, preguntando que si acaso le puede decir quiénes son parte de aquella vasta mayoría de fuerza, que debía darles el favor de algunos de esos, ejemplos para que todos puedan entender. Sin embargo, aquel Elder quedó completamente asustado, retrocediendo al darse cuenta de que el protagonista parecía ser alguien con bastante fuerza, preguntándose que cuando logró pasar por sobre los guardias. Pero inmediatamente terminó apareciendo un grupo de personas, los cuales tenían en mente encargarse de la situación. Se trataba nada más y nada menos del actual líder de la familia Zhou, llamado Zhou Yanbiao. Este líder de familia le dice al prota que era bastante valiente al atreverse a retar a la familia Zhou, pero el prota simplemente le dice que hizo una apuesta de vida y muerte con Zhou Yuxiang y solamente estaba allí para cumplir con su promesa. Sin embargo, estos actúan de esa manera, tratando su juramento como si fuese una absoluta broma. Aquel líder de familia le dice al prota que la apuesta que hizo con su hijo debe ser cumplida recién el próximo mes en la arena de oro oscuro, que aún no era el momento. Pero esto poco le gusta al protagonista, quien dice que arrastrarían lo de ayer para hoy y los de hoy para mañana y luego el otro para el otro mes, que cuando acabarán sus evasivas, que aquel Zhou Yuxiang debe dejar de ser un cobarde y esconderse tras las puertas de su familia, cuya cosa termina siendo apoyada por las demás personas, quien dicen que era bien dicho por parte del prota que debía salir a pelear si no era un cobarde. Debido a las burlas que se aproximaban hacia la familia Zhou, aquel líder de familia parece estar bastante molesto con el prota. Este simplemente intentaba oprimirlo con su Yuan Qi, diciendo al prota que estaba
estaba buscando su propia muerte. Pero bastante decidido, el protagonista no tenía en mente retroceder un solo paso, mientras que con aquella misma presión las demás personas salían volando. Sin embargo, con esta presión la gente simplemente decía que era cierto, que era un milagro que el protagonista, un señor marcial, no haya muerto al instante con el poder entero de aquel rugido de un santo marcial de 9 estrellas, pensando la gente que la familia Zhou son los que faltaron a sus palabras y no cumplieron sus promesas. Sin embargo, estos estaban tratando de eliminar al protagonista para que no diga nada, lo cual era una total deshonra y que sean parte de las 4 grandes nobles familias. Con esto, el líder de la familia Zhou piensa que había miembros de las otras 3 grandes nobles familias abajo, que no dejarían pasar aquella oportunidad para burlarse de la familia Zhou. Por otra parte, el tipo con el cabello rojo se encontraba mirando la situación mientras tomaba una taza de té y pensando que podía ignorar las peleas entre las familias nobles. Sin embargo, los forasteros no tenían permitido en lo absoluto burlarse del sistema de aquel imperio. El protagonista, estando un tanto herido, simplemente salta hacia atrás, lo cual deja totalmente confundido al líder de la familia Zhou. Inmediatamente el protagonista comienza a actuar frente a las otras 3 grandes familias. Rogaba por su vida diciendo que el líder de la familia Zhou era bastante dominante como pensaba, que tenía una técnica marcial de sonido bastante increíble y no era tan fácil eliminarle, pero teme que había sufrido grandes heridas internas y no iba a poder pelear con toda su fuerza contra Zhou Yushan. Pero el protagonista seguía diciendo, pero al menos un hombre tenía que morir aquí en aquella arena, y si la familia Zhou al menos tenía un poco de dignidad como artistas marciales, debían llamar a Zhou Yushan para que pelee con él hasta la muerte. El show del protagonista molestaba bastante al líder de la familia Zhou, y el prota seguía preguntando que dónde estaba la credibilidad y el comportamiento de las grandes 4 familias nobles del Imperio de las Llamas del Crepúsculo. Pero con esto, aquel anciano líder pensaba que cada una de sus palabras y acciones afectaría la reputación de su propia familia. Inmediatamente él mismo comenzó a decir que su hijo estaba en retiro de cultivación e era imposible para él venir en ese momento, y en 7 días podría romper el sello y salir, y que cuando llegue aquel momento definitivamente iría a pelear contra el protagonista hasta la muerte. Y que debido a que el prota salió herido con su ataque de sonido, aquella era una medicina de recuperación de 4º nivel. 7 días serían suficientes para que el prota se recupere por completo y haga otro avance en su cultivación, y de esa manera podría pelear justamente en contra de Zhou Yushan. Desvergonzadamente, luego de su acto, el protagonista sabía que había ganado, pues había conseguido una medicina de alto nivel en esa oportunidad. Pero por otra parte nos damos cuenta del peso que tiene ser el líder de la familia Zhou, pues tiene que hacer sacrificios personales para mantener la reputación de su propia familia. Sin embargo, por dentro el líder de la familia Zhou se encontraba hirviendo de furia, pensando que después de la apertura del Monte Meru iba a arrancar la ciudad de la llama marcial desde sus raíces y despellejaría vivo al protagonista, al igual que le freiría y refinaría sus huesos. Tomando su envase de píldoras, el protagonista parecía estar muy poco convencido, pero inmediatamente con la maldad que tiene se le ocurrió algo, diciendo el prota que no confiaba en la medicina de esta persona y que si realmente tenía buenas intenciones debía tomar aquello e intercambiarlo por una cantidad equivalente de piedras primordiales para el prota. Con esto el líder de la familia Zhou dice que era el líder de aquella familia, que si acaso que era el protagonista que intentaría eliminarle tan descaradamente. Sin embargo, el protagonista se defiende diciendo que entonces que fue aquel intento de ataque de hace un rato. Inmediatamente el prota pregunta a la multitud que si había algún alquimista cerca, que si acaso le podían ayudar a alguien a revisar si aquella medicina tenía algún tipo de veneno, pues tenía miedo de que la deshonesta familia Zhou esté secretamente tratando de eliminarle. Dándose cuenta de esto, el líder de la familia Zhou simplemente pensaba que la familia Zhou jamás había sido humillada de aquella manera, que jamás en todo el milenio. E inmediatamente a aquel lugar terminó apareciendo un conocido maestro Bai Li, al cual dice el protagonista que revisaría aquel envase de píldoras.
La gente comenta que este tipo se llama Bailey Hongjin, un alquimista de sexto nivel y maestro de la sucursal de la Asociación de Alquimistas del Imperio de las Llamas del Crepúsculo, y era un ser legendario en el Imperio de las Llamas del Crepúsculo, pues no hay muchos alquimistas de su nivel. Con esto el protagonista parece reconocerlo, pues que había escuchado ya de esta persona pensando que así que era el maestro de la sucursal y se llama Bailey Hongjin, y había muchas fluctuaciones de fuerte poder de alma a su alrededor, por lo que definitivamente era uno de los más fuertes de ese lugar. Inmediatamente el líder de la familia Zhou terminó recibiéndolo de muy buena manera. Aquel maestro Bailey dice al protagonista que escuchó sobre él y de por parte de Yuan Hao, y él había dicho cosas positivas sobre el prota y al inicio tenía sus dudas, pero ese día excedió por total sus expectativas. Este simplemente alababa al protagonista comentando que la gente joven como él era bastante talentosa, cuya cosa el prota le dice que Yuan Hao estuvo exagerando y le agradecía por sus buenas palabras, pero esto deja atónito al líder de la familia Zhou, quien se acerca de manera respetuosa al maestro Bailey diciendo que debía revisar aquellas píldoras y limpiar el nombre de su familia. Revisando aquel envase de píldoras, el maestro Bailey termina afirmando que realmente era una medicina de cuarto nivel por las fluctuaciones de ki que emanan de ella y parece ser de alta calidad. Con esto el líder de la familia Zhou grita al protagonista que la familia Zhou había estado en el Imperio de las Llamas del Crepúsculo por más de 10.000 años, que porque una familia tan grandiosa como esta iría en contra de las palabras del protagonista y pondría su vida en peligro, que en aquellos momentos el prota tenía que regresar a recuperarse y que en 7 días haría que su hijo le dé una lección que no olvidaría en la arena dorada. Por otra parte, la gente comenta que puede que el protagonista haya sido muy cauteloso, que la familia Zhou era una familia prestigiosa y no usarían esa clase de métodos engañosos sin importar que en la opinión de estos el protagonista empezó a asustarse y trató de jugar con la situación para favorecerse, que de qué servía tener miedo, que si había llegado a tal punto tenía que llegar hasta el final. Sin embargo, inmediatamente todos se dan cuenta de que el maestro Bailey estaba actuando de manera extraña mirando la medicina. E inmediatamente él mismo dice que aquellas píldoras eran venenosas. Esto deja absolutamente a todos sorprendidos, al igual que el líder de la familia Zhou, a quien se le cae la quijada inmediatamente. De esa manera fue como rápidamente la reputación de la familia Zhou cayó hasta lo profundo del piso. Bastante aterrado, el líder de la familia Zhou se acercaba al maestro Bailey preguntándole que si estaba seguro de que las revisó bien. E inmediatamente el maestro Bailey le dice a este líder de la familia Zhou que si no le cree podía probar aquella píldora él mismo. Sin embargo, aquel líder de la familia Zhou no iba a probar unas píldoras envenenadas, por lo que le dice al séptimo Elder que probase una de las mismas. Aquel líder llamado Zhou Bo terminó diciendo para sí mismo que si Bailey Hongjin dice que es venenosa, lo más probable es que así sea. Este simplemente temía por su vida pensando que ahora era la única oportunidad de mostrar la inocencia de la familia Zhou y todo lo que tenía que hacer era suprimir el veneno con el ki verdadero, y si podía hacer eso lo haría probable, o bueno, lo probaría para toda la familia Zhou recuperando la reputación. Mientras tomaba una de estas píldoras, este tipo pensaba que estaba a un paso de convertirse en emperador marcial, por lo que no hay muchos venenos que puedan hacerle daño. Sin embargo, tan rápidamente como la píldora intentó entrar a su cuerpo y envenenarlo, él mismo terminó intentando suprimirlo con su ki verdadero. Luego de que estos dos creyeron que suprimieron el veneno, el líder de la familia Zhou pensaba que aquello concierne al prestigio ganado por la familia Zhou por un milenio y no permitiría que sea arruinado en sus manos. Aquel líder de la familia Zhou decía al protagonista que ahora que un hombre de su familia había probado la pureza, ¿cómo iba a probar aquello? Diciendo que aquello era una difamación por parte del prota, lo cual es un crimen imperdonable. Diciendo el prota que debía llevar al menos 5 millones de piedras primordiales de calidad media como disculpas, o si no, no dejaría ir al protagonista en aquel día. Sin embargo, el protagonista parecía estar bastante confiado, pero inmediatamente el líder de la familia Zhou se dio cuenta de que el séptimo Elder estaba siendo corrompido por el veneno, pues estaba sufriendo de una manera inimaginable. Su cuerpo parecía estar a punto de explotar mientras se volvía de color verde. Luego de que aquel séptimo Elder cayese al piso, las personas simplemente aterrorizadas se preguntaban que si acaso él mismo perdió la vida.
Pero el líder de la familia Zhou simplemente le quedaba era preocuparse por aquel séptimo Elder. Esta situación estaba siendo mirada por los emperadores marciales, quienes se preguntaban que qué clase de veneno era aquel, como había logrado eliminar a Zhou Bo parecía ser algo bastante potente. Preguntándose estos que cómo podía haber un veneno tan letal como ese en el mundo, diciendo que Zhou Bo era definitivamente el más fuerte entre los que estaban bajo los emperadores marciales, y ser eliminado en un instante por un veneno, que qué les pasaría a estos los emperadores marciales, diciendo el calvito que el protagonista era absolutamente misterioso y había algo en él que sugiere que lo atrapen y lo interroguen. Pero por otra parte el otro emperador marcial pregunta que por qué cree que fue él quien puso aquel veneno, que si acaso lo vio hacerlo, pero el calvo le pregunta que si acaso cree que fue la familia Zhou o Bai Li que lo harían. Pero el calvo le preguntaba que si acaso estaba defendiendo al protagonista porque ganó algo con él, cuya cosa el anciano termina diciendo que no trate de echarle la culpa a él, pues tenía solamente una pieza del rompecabezas del prota, que qué problemas había con eso. Este decía que el prota simplemente era un señor marcial, que si acaso cree que él podría poner un veneno en la medicina sin que estos lo noten. Y cuando le preguntan a su jefe, el emperador marcial más fuerte, que si acaso este logró ver cómo el prota colocaba el veneno él mismo, dice que no vio nada, pero era imposible que la familia Zhou colocase aquel veneno, y no solamente no tendría ellos un veneno tan letal, sino que ellos jamás arriesgarían la vida de Zhou Bo. Por lo que inmediatamente estos comenzaron a sospechar sobre el maestro Bai Li Hanjin. Sin embargo, estos no podían colocar aquella identidad de Bai Li, debido a que esta es una persona bastante importante, que aquel no haría eso, por lo que su reputación caería. Sin embargo, se preguntaban que cómo es que ninguno de estos vio lo que hizo el protagonista, que estos tres están adelantados con la cultivación, pero al menos abajo había unos 200 con mayor nivel de cultivación que el prota. Frente a aquella situación, el líder de la familia Zhou parecía estar bastante molesto, pero el prota le pregunta que si acaso la táctica del veneno no funcionó, así que no lo haría él mismo, lo cual era un prestigio bastante despreciable de la familia Zhou. Pero respondiendo a esto de una manera bastante molesta, el líder de la familia Zhou grita al protagonista que de ninguna manera saldría vivo de ese lugar. La intención asesina que este emanaba provocó al protagonista, quien dijo que incluso si le deja ir no se iría. Sin embargo, inmediatamente dice que primero fue en contra de sus valores y su palabra, y luego utilizó métodos deshonestos como el veneno, y ahora estaba tratando de eliminarle a plena luz del día, que realmente este no sabía lo que era la fe, la justicia o la moral. El prota le preguntaba que cómo tendría miedo de morir en ese lugar, pues él mismo fue a retar a la familia Zhou, e inmediatamente le dice que si no le explica la moral de sus acciones ese día, no se iría de ese lugar. Esto simplemente molestaba al líder de la familia Zhou, quien preguntaba que si acaso el prota quería que pierda la vida con él, diciendo que si acaso estaba calificado. Pero inmediatamente el líder quedó totalmente anonadado, al igual que los emperadores marciales, debido a que la nave del protagonista había aparecido en aquel lugar. Todo el mundo quedó completamente paralizado, al igual que el chico de la familia Wang, quien decía que no podía hacer lo que estaba pensando. Inmediatamente le dice al prota que cuánta sorpresa más estaba escondiendo de él. Por otra parte, el maestro Bai Li dice que nunca pensó que vería uno de esos en la ciudad Shanyang. Por otra parte, el chico que pensaba en eliminar al protagonista con el cabello rojo pregunta que qué clase de dios era el protagonista para tener una nave como esa. Por otra parte, el líder de la familia Zhou sabía que se trataba del acorazado de Fénix Verde, el cual es la nave de combate más poderosa útil en todo el Imperio de las Llamas del Crepúsculo. Con esto el líder de la familia Zhou pregunta al prota que qué tipo de fuerza le envió a ese lugar, que cómo era posible que este tenga un acorazado de Fénix Verde. Pero el protagonista simplemente pronuncia la palabra martillo. Con esto la gente se pregunta que qué quiere decir el protagonista con esta palabra, y otro termina diciendo que entiende lo que el prota quiere decir, y quiere decir que el acorazado de Fénix Verde era tan fuerte e indestructible como un martillo. Pero el prota simplemente le pregunta al líder de la familia Zhou que qué tenía que ver su acorazado de Fénix Verde con él.
Con esto el líder le dice que parece que fue completamente preparado para pelear en contra de la familia Zhou, que qué le importa si este tiene un acorazado de Fénix Verde, que se aseguraría de que él y su acorazado se queden en ese lugar ese día. Pero del cielo descendió una persona preguntando que cómo piensa controlar un acorazado de Fénix Verde si no tiene suficientes alquimistas. Parece ser el poder que resguarda a la familia Zhou. Aquella persona que descendía desde los cielos decía que la familia Zhou tenía miles de años de fundación y reservas, por lo que nadie puede vencerlos, que debía dejar su acorazado el protagonista al igual que su vida atrás. Aquella voz terminó provocando que absolutamente todos cayesen desmayados. Parece tratarse de los Elders Supremos de la familia Zhou. Inmediatamente el líder de la familia Zhou termina arrodillándose pidiendo disculpas por su incompetencia. Pero aquella persona simplemente decía al protagonista que no sabe cuál sea su objetivo o quien esté respaldándole. Esta persona se llama Zhou Shangfa, diciendo para sí mismo que este es el Elder Supremo de la familia Zhou. También diciendo el protagonista que sin importar lo que este tenga como objetivo, por más de un milenio nadie que se haya atrevido a hacerle un escándalo a la familia Zhou ha quedado con vida. Este decía que en aquel momento, como el del Supremo, le daría una oportunidad que le entregase el Fénix de acorazado verde y a estos respetuosamente arrodillarse a un lado, al igual que esperar. O sea, literalmente le estaban diciendo al prota que se baje los pantalones, pero como ya saben, el prota jamás lo haría, debido a que con todas estas condiciones le dicen al protagonista que puede, o sea, quizás capaz le perdonen. La vida del prota parecía estar completamente furioso, preguntando que cómo es posible que estos quieran perdonarle la vida. Y utilizando todo su poder, el protagonista les dice que si acaso estos creen tener las cualificaciones para perdonarle la vida a Li Yunxiao, que ya que estos querían el acorazado de Fénix Verde, se los entregaría en todo su esplendor. De esa manera fue como el acorazado de Fénix Verde se posicionó apuntando en su totalidad a la familia Zhou. Mirando el reto del protagonista, que el Elder Supremo decía al protagonista que le aconsejaba que no siga por el camino equivocado, que si de verdad pensó que podría vencer a la familia Zhou entera con solamente un acorazado de Fénix Verde, explicando que sin importar cuán fuerte sea el acorazado, era solamente un artefacto Xuan de sexto nivel que podría eliminarlo en un instante. Pero con esto el prota, bastante feliz, dice que no sabe si el acorazado de Fénix Verde pueda vencer a la familia Zhou, sin embargo al menos podría romper sus defensas bastante rápido, y aquel era el tiempo suficiente para que los alquimistas dentro del acorazado de Fénix Verde lo estrellen en contra de la familia Zhou y lo hagan estallar por completo, preguntando que si acaso estos los emperadores marciales podían aguantar la fuerza de la autodestrucción de un acorazado de Fénix Verde. Pues es imposible. De esta manera, mientras el ataque seguía su curso, el prota decía que lo eliminen no evitaría que el acorazado de Fénix Verde se estrelle en contra de la residencia de la familia Zhou y explote, que incluso si algunos de estos logran escapar, que cuántos de los miles de la familia Zhou creen que podrían sobrevivir. Dándose cuenta de la peligrosa situación, todo el mundo en el lugar comenzó a correr, e inmediatamente el anciano le dice a la pequeña señorita del gremio de comercio de Tianyuan que deben escapar, o si no puede que sea demasiado tarde. Sin embargo, aquella señorita no tenía en mente escapar, sabía que el protagonista estaba completamente loco, pero quería ver qué tan fuerte era realmente el protagonista y qué era capaz de hacer. El chico de cabello rojo, que siempre se dignó a mirar a lo lejos, decía que el prota estaba realmente loco, que realmente se arrepentía de no haberlo eliminado en la ciudad de la llama marcial. Aquel Elder Supremo estaba completamente anonadado debido a que no sabía en absoluto qué hacer. De esa manera fue como los emperadores marciales de la ciudad Xianyang comenzaron a descender pidiendo al prota que se detenga, que podían hablar, que la familia Zhou y él no eran enemigos mortales, que por qué tenía que ser tan radical cuando ambas partes saldrían perdiendo. Pero el prota les pregunta que cómo que hablar, que él estaba tratando de eliminarle, que por qué demonios debería hablar con estos. El prota simplemente gritaba que la familia Zhou entera debe perder la vida con él. Por lo que el líder de los emperadores marciales comenzó a decir que le aseguraba que Zhou Shangfa no lo eliminaría y debía detenerse inmediatamente, pensando el emperador marcial líder, que por la ubicación del protagonista, incluso el acorazado de Fénix Verde se estrellaría con la residencia de la familia Zhou, y si explotaba ninguno de estos sobreviviría. Con esto el protagonista parecía estar convencido. Por otra parte, el líder de los emperadores marciales pensaba que el prota estaba siendo perverso y despiadado con su
comportamiento, que era astuto como un viejo zorro, sin embargo se atrevía a actuar todo inocente en ese momento. Con esto el prota comienza a actuar inocente diciendo que aquel Shou Shanfa comenzó a decir que dijo que nadie que se haya atrevido a hacerle un escándalo a la familia Shou había sobrevivido. Que si acaso si el protagonista no pierde la vida no perdería la credibilidad la familia Shou. De esta manera fue como el protagonista dejó en claro que la familia Shou jamás lo perdonaría, por lo cual haría que estos dos pierdan la vida juntos. De esta manera fue como los emperadores marciales comenzaron a convencer a Shou Shanfa. Que le diga el protagonista que estaba completamente de acuerdo. Inmediatamente Shou Shanfa comenzó a decir al prota que se detenga en ese momento, que podía ser una excepción en esa oportunidad. Pero el prota sabía que estos estaban completamente aterrorizados, preguntando que si acaso esto querían hacer una excepción, que si acaso no era demasiado bueno para ser verdad. Con esto el líder de los emperadores marciales dice que no lo era en absoluto, que las reglas se podían romper, y como representante de la familia imperial estaba allí para mediar y definitivamente sería justo e imparcial. Con esto el protagonista termina desvaneciendo su hechizo diciendo que en esa oportunidad creería en él. Por otra parte, mirando la situación, el maestro Bai Li piensa que la técnica que estaba utilizando el protagonista para comunicarse con los alquimistas en el acorazado era bastante especial. Sin embargo, inmediatamente como el protagonista detuvo aquel ataque, Shou Shanfa se aproximó a él a gran velocidad, pensando el prota que todos sus meridianos habían sido sellados. Y cuando Shou Shanfa tenía en mente eliminarlo, antes de atacar al protagonista, y en el momento más importante le dice que este se atrevió a retar a la familia Shou. De esa manera fue que como un ataque letal le perforó medio cuerpo al protagonista, o al menos lo cortó por la mitad. Frente a esto, el protagonista parecía haber caído completamente eliminado y sin poder hacer absolutamente nada. Shou Shanfa pensaba que eliminaría al protagonista primero y después eliminaría a todos los que estén en el acorazado. Pero frente a aquella situación, el prota parecía estar ya prevenido y un tanto preocupado. Algo extraño comenzó a suceder con el prota, pues él mismo estaba refinando en el ataque que le habían lanzado. Este ataque parece ser repelido, pero no de una manera normal, pues el protagonista tenía un talismán que le salvó la vida. Luego de que el protagonista se zafó de aquel ataque, inmediatamente fue abducido por la nave. Y aunque Shou Shanfa tenía en mente eliminarlo, inmediatamente el protagonista ascendió hacia su propia nave. Shou Shanfa parecía estar completamente molesto, mientras los emperadores marciales se preguntaban que qué fue aquel talismán que le salvó la vida, que cómo podía haber bloqueado un ataque de Shou Shanfa. Pero el líder los emperadores marciales dice que algo que pueda soportar el ataque de un emperador marcial de 3 estrellas no es algo en absoluto normal. Por otra parte, la pequeña chica del gremio de comercio de Tianjin pensaba que tuvo un susto de muerte, que con aquel golpe Shou Shanfa no solamente habría acabado con la vida del protagonista, sino también con la única esperanza del gremio de comercio de Taiyuan, y en alguien en que este gremio de comercio había invertido absolutamente todo. Por otra parte, el anciano que acompañaba a la pequeña piensa que no cree que esta chica haya intentado utilizar la técnica secreta del gremio para salvar al protagonista por la fuerza, que si eso hubiese sucedido literalmente hubiese ocasionado que la familia Shou se convierta en uno de los enemigos del gremio de comercio de Tianjin. Por otra parte, el protagonista ya había ascendido hacia su nave pensando que el antiguo talismán que intercambió resultó ser bastante útil. Con esto el prota piensa y dice que ve que la familia Shou fue bastante sincera con sus intenciones, por lo que lanzando su nave hacia la familia Shou junta donde estaban absolutamente todos los emperadores marciales, grita que era mejor que todos estos pierdan la vida juntos. Ya con esto Shou Shanfa pensaba que el prota había escapado al acorazado y ahora sería aún más difícil eliminarlo. Pero mientras esto sucedía, el líder de los emperadores marciales decía a Shou Shanfa que qué demonios había hecho. Frente a la nave del protagonista se posicionaba una enorme formación la cual dejó totalmente sorprendido al maestro Bai Li, el cual pensaba que se trataba de la formación de observación de estrellas de los 6 universos. El maestro Bai Li simplemente rogaba al protagonista que se detenga, que aún podían hablar sobre aquel asunto. Y el maestro Bai Li, bastante aterrado, gritaba al protagonista que si aún necesitaba utilizar una formación asesina, que si no tenía cuidado todos en la ciudad Xiangyang podrían perder la vida. Frente a lo que dijo el maestro Bai Li, el líder de los emperadores marciales, al igual que Shou Shanfa, quedó completamente anonadado.
Pero el prota simplemente se dignaba a gritar que no se detendría, que si acaso creen estos que volvería a caer en la trampa, que no, que simplemente debían perder la vida. El líder de los emperadores marciales comenzó a rogar por su vida y la de todos al protagonista, diciendo que si la familia Zhou vuelve a intentar eliminarlo, él mismo se encargaría de ellos. Con esto, Zhou Shanfa piensa que Xinpi era miembro de la familia imperial y el maestro del santuario y tenía que cumplir con su palabra, que parece que sería imposible eliminar al protagonista ese día. Sin embargo, el decidido protagonista estaba con su intención de eliminar en absoluto a la familia Zhou. Frente a esto, el protagonista pregunta que si acaso las nobles familias no valoran sus propias palabras, que justo hace un momento aquel tipo de la familia Zhou dijo muchas cosas elaboradas y prácticamente metió su cabeza en su propio trasero, pero eso no importó, que si acaso no resultó todo será una completa farsa para eliminarlo. Con esto, el líder de los emperadores dice que este es el actual tío emperador y maestro del santuario y siempre mantiene su palabra y jamás le mentiría, que debía desactivar aquella formación en su acorazado y hablar con él, cuya cosa el prota le dice que no pensaba desactivar la formación, que se sentía más seguro hablando de esa manera con ellos. Con esto, Xinpi, el líder de los emperadores marciales, dice al protagonista que este estaba perfectamente bien como señor de la ciudad y le llama marcial, que porque este estaba causando problemas en la capital. Sin embargo, molesto el protagonista le dice a este viejo Xinpi que le estaba haciendo enojar o perder su tiempo. Todo el mundo se dio cuenta de la desvergonzada manera en la que el prota le habló a aquel tipo. Y el chico, el cabello rojo, le dice al protagonista que este es un plebeyo, que cómo se atreve a hablarle de esa manera a Xinpi, que cómo se atreve a dirigirle a él de esa manera. Pero el prota le pregunta que qué se refiere con causar problemas en la ciudad Xianyang, que la familia Zhou era la que estaba actuando de manera arrogante, abusando de su poder y yendo en contra de sus propias promesas, lo cual los hace completamente detestables, y el prota estaba allí para ponerle fin a todo eso. La gente simplemente pensaba que Xinpi era como un dios en la ciudad Xianyang, que incluso estaba por encima del emperador y era básicamente la persona más importante de la capital. Sin embargo, se refirieron a él como viejo Xin de una manera irrespetuosa. Bastante molesto, Zhou Shanfa decía que qué tal estupidez, que el prota fue quien fue a hacer un escándalo de la nada y a difamarlos. Pero el prota simplemente respondía que el imperio entero de las llamas del crepúsculo, visto lo poco confiable que es la familia Zhou, si al menos tenían un poco de vergüenza era mejor que se callen. Con esto, Xinpi termina callando a Zhou Shanfa, preguntando al prota que entonces qué quiere hacer ahora. Cuya cosa el prota le dice que primero quería que liberen a la princesa de Tianshui llamada Qin Rushui, quien fue secuestrada por Zhou Yushan, y que la compensen y se disculpen con ella. Y segundo, que la familia Zhou traicionó sus propias palabras y lanzaron ataques sorpresas contra él en múltiples oportunidades. Y tercero, que dejen de intentar escapar y aplazar su duelo en contra de Zhou Yushan. Con esto, Zhou Shanfan dice que malditos sean sus ancestros, que quién se había escapado, que quién había pospuesto el duelo contra el protagonista. E inmediatamente le dice el prota que podía soltar una mujer, pero la familia Zhou jamás se disculparía ni compensarían a la princesa de Tianshui, diciendo que le estaban haciendo un gran favor dejándole con vida a pesar de todo el problema que había causado en el territorio de la familia Zhou, y encima quería compensación, por lo cual el prota no debía soñar con tanto. Pero bastante molesto, el protagonista le dice que si eso era lo que compensaba no había nada más de lo que hablar y era hora de que todos perdiesen la vida, incluyendo Xinpi. De esa manera fue como el protagonista activó el acorazado del Fénix Verde, al igual que la formación de observación de estrellas de los 6 universos. Xinpi simplemente rogaba al protagonista que no exagere, que tenía que detenerse, pero el prota no tenía en mente eso, respondiendo que no estaba exagerando, que estaba preparado para dar su vida, que a qué se refiere con exagerar. Con esto, Xinpi piensa que el protagonista le estaba maldiciendo descaradamente y realmente estaba preparado para perder la vida en ese lugar. Y utilizando toda su jerarquía, Xinpi comenzó a aceptar las condiciones del protagonista en nombre de la familia Zhou, cuya cosa molestaba bastante a Zhou Shanfa, quien decía que si este aceptaba eso, que qué pasaría con la reputación de su familia Zhou, cuya cosa siempre le dice que este mismo causó aquel lío, que si acaso quería llevar todo abajo a la ciudad Xianyang con él, que cómo podía hablar sobre reputación, que debía mirar en el estado en que estaba, que qué reputación le quedaba, cuya cosa molestaba a Zhou Shanfa pensando que haría trizas al protagonista. Con esto el
prota dice que ya les dijo cuáles son sus condiciones, que si aceptaban o no era asunto de estos, pero no pensaba cambiar ninguna demanda, que debían liberar a la princesa rápidamente y compensarlos con 5 millones de piedras primordiales de calidad media, al igual que disculparse públicamente con Tianshui. Y en cuanto a las 2 veces que utilizaron métodos deshonestos para atacarle, podía olvidarse de eso por 50.000 piedras primordiales de nivel medio. Con esto dice que debían liberar a Qin Rushui y entregar el dinero en ese instante, y entonces se iría de inmediato, si no todos perderían la vida juntos, al igual que todos en la ciudad Shangyang. Con esto el prota les dice que debían tomar una decisión rápidamente, debido a que el prota no es una persona tan paciente, pensando la gente que la formación de observación de estrellas de 6 universos estaba incompleta. Con esto el emperador marcial, que había hecho un trato con el protagonista antes, piensa que el prota era bastante perverso como para pedir 50.000 piedras primordiales de nivel medio. Sin embargo, el calvo sabía que el prota estaba en una posición ganadora y el jefe Shin jamás dejaría que el acorazado de Fénix Verde explote en su lugar, así que no podía perder, cuya cosa el otro emperador marcial dice que aquel era un problema, que el prota ahora estaba jugando incluso con un acorazado de Fénix Verde y se preguntaba quién estaría apoyándolo. Frente a aquella situación, absolutamente toda la familia Zhou estaba completamente molesta debido a la vergüenza que estaban pasando. Pero tan rápido como inmediatamente sucedió lo más esperado de toda esta serie, pues la princesa Qin Rushui fue liberada finalmente. Sin embargo, aún quedan más cosas que resolver, como el escape del protagonista, y nos preguntamos que si acaso este sería un rescate exitoso. Todo continúa con la pequeña princesa de Tianshui, quien después de tanto tiempo fue liberada. Sin embargo, luego de salir, esta estaba un tanto confundida, pues no entendía lo que estaba sucediendo ni el por qué la habían soltado. Y mientras esta estaba gravemente herida aparentemente, todo el mundo le miraba de muy mala manera, pero simplemente se escucha la voz del protagonista contándole a la misma que siempre tuvo las vibras de una amable hermana mayor, preguntándole también a la pequeña princesa que por qué estaba llorando tanto en ese momento. Así como fue como se dio cuenta la pequeña princesa de Tianshui que aquella voz que escuchaba era nuestro protagonista, quien la llamaba por el apodo de Princesa Rushui, y que como un fiel salvador estrechaba y estiraba su mano hacia la princesa, diciendo que está en ese lugar para salvarle la vida. Con esto a la princesa simplemente se le vienen un montón de recuerdos de lo que sucedió antes de ser apresada, pues a su mente le llegó el momento en el cual aquel chico de la familia Zhou la raptó, recordando así también como el protagonista sacó fuerza de donde no tenía para intentar salvarla. Inclusive logró quitársela de las manos a aquel chico Zhou Yushan. Sin embargo, el protagonista fue atrapado por otra persona. Esto simplemente provocaba que la pequeña princesa llorase, diciéndole al protagonista que le lleve a su casa. Mientras el protagonista descendía en su nave, la pequeña princesa pensaba que había tenido la esperanza de que el prota le rescate muchas veces, pero a la vez no quería que lo hiciera, pues sabe que el protagonista se metería en un gran problema. Esta pensaba que Tianshui no sobreviviría si ofenden a alguna de las 4 nobles familias del Imperio de las Llamas del Crepúsculo, y pensó que le iban a encerrar, golpear o torturar de por vida. Pero desde el día en que le encerraron en aquella celda, nadie le había puesto un dedo encima, y después se enteró de que el protagonista había intercambiado una promesa extremadamente valiosa a cambio de su seguridad. De esa manera fue como la pequeña princesa se alzó corriendo hacia el protagonista a abrazarle. Esta simplemente lloraba, pero el prota la tranquilizaba diciéndole que debían ir a casa a Tianshui, debido a que nadie más le haría daño en ese lugar. Mientras aquella princesa lloraba y caminaba hacia la nave del prota, él mismo le decía que no tenía nada más que temer, explicando que a partir de ese momento, si alguien en el Imperio de las Llamas del Crepúsculo se atreve a tocar siquiera uno de sus cabellos, el mismo Li Yunxiao haría desaparecer el linaje de aquella persona que la toque entero del planeta. Literalmente no dejaría a nadie con sanguinidad con aquella persona que la toque. Las palabras del protagonista provocaron que absolutamente todos quedasen atónitos, pensando incluso Shinpi que la impresión que tenía del protagonista era de un adolescente talentoso y con un gran futuro, pero ahora podía sentir un aura asesina emanando de él, y era como un campo de minas, y un paso en falso y sería destruido por completo.
completo. Pues Shinpei sabía claramente que la familia Xinjiang cayó y la familia Zhou sería la siguiente, preguntándose que qué sería si le pasa eso a la familia real. Inmediatamente Shinpei dice al protagonista que si acaso tenía otra condición que quería que le cumpliesen, que si no era así debía tomar su acorazado y dejar la ciudad de Xiangyang. Pero el protagonista simplemente le decía que le agradecía a Shinpei, que simplemente fue a reclamar lo que era de él y se verían después. Pero luego de que el protagonista se marchase, aquel chico que intercambió el valioso tesoro, o bueno, la promesa del protagonista hacia su, discípulo en su vida anterior, le agradecía al protagonista diciendo que la próxima vez debía mostrarle más cosas desconcertantes. Pero inmediatamente aquel chico fue golpeado por su padre diciéndole al mismo que les había metido en un gran lío. Este es Wang Mang, cabeza de familia de la familia Wang y miembro de las 4 nombres familias del Imperio de las Llamas del Crepúsculo. Pero por otra parte, Zhou Shanfa se acercaba bastante molesto hacia Wang Mang, Shen Feng y Mo Shai, pues estos le habían ayudado al protagonista a defender a la pequeña princesa de Tianshui mientras estaba apresada en la casa de la familia Zhou. Shanfa simplemente les pedía explicaciones a estas personas. Mientras aquellos dos intentaban dar explicaciones, Shanfa le pregunta a Wang Mang, el padre de la familia Wang o el chico que ayudó al protagonista, que por qué estaba tan callado, que todo aquel tiempo había estado con una docena de personas vigilando el recinto de la familia Zhou día y noche, que si acaso tampoco conocía al protagonista. Pero este simplemente le dice al señor Shanfa que conocían al protagonista, pero solamente habían tenido que lidiar con él en una sola oportunidad, explicando que el señor Yushan y el maestro Yuan Hao de la Asociación de Alquimistas saben los detalles, que nada más había pasado entre la familia Wang y el protagonista. Pero bastante molesto, él mismo se acerca preguntándole al maestro Bai Li que qué había pasado con la medicina, que quería saber, pero que el maestro Bai Li le pregunta que de qué estaba hablando, que si acaso estaba sospechando de él, que si acaso cree que este envenenó las píldoras. Shanfa bastante molesto le dice al maestro Bai Li que lo respetaba como el maestro de la sucursal de la Asociación de Alquimistas, como un refinador de 6º nivel capaz de supervisar los 3 imperios de la región del sur, pero antes, con miles de personas observándoles, no había manera de que el protagonista haya logrado interferir con la medicina sin que estos lo noten. Que este quería saber exactamente lo que estaba sucediendo. Aquellas palabras molestan bastante al anciano Bai Li, debido a que este es el líder de la Asociación de Alquimistas y estaba siendo ofendido por un tipo de la familia Zhou, e inmediatamente uno de los emperadores marciales se acerca a Shanfa diciendo que todo era bastante caótico en aquel momento, pero le podía garantizar su vida, de sobre que el maestro Bai Li no hizo absolutamente nada, que todos estaban tristes de ver morir al líder Zhou Bo, pero era mejor que se calmen y discutan aquel asunto claramente. Con esto Shinpei le dice al maestro Bai Li que Zhou Shanfa no pudo contener su rabia y sería muy difícil para cualquier familia pasar por todo aquello, pero por otra parte el maestro Bai Li simplemente decía a Zhou Shanfa que pretendería que no escuchó todo aquello. Pero mientras se marchaba decía que a partir de ese momento la Asociación de Alquimistas ya no trabajaría más con la familia Zhou. Esto deja totalmente atónitos a todos los líderes de las demás familias. Pero aún más a Zhou Shanfa, quien pensaba que hizo una total estupidez, que si las relaciones son cortadas entre estas dos grandes asociaciones, obtener productos refinados sería extremadamente difícil para la familia Zhou. Sin embargo, los otros líderes de familia se encontraban bastante felices debido a que todo fue culpa del protagonista, pero la verdad es un beneficio para ellos debido a que la Asociación de Alquimistas les daría más beneficios. Sin embargo, mientras este estaba totalmente furioso, Shinpei le dice a Zhou Shanfa que aún había una oportunidad para que repare su relación con la Asociación de Alquimistas, que el dolor de cabeza más grande era la ciudad de la llama marcial del protagonista, pues su actuar sospechoso y su misteriosa fuerza son completamente confusas y no deben meterse con ellos antes de la apertura del monte Meru. Sin embargo, Zhou Shanfa le preguntaba a Shinpei que cómo podía la familia Zhou soportar todo aquello, pero Shinpei simplemente dice que si acaso era más importante un solo incidente que, todo un milenio de antiguo linaje de la familia Zhou, que si acaso le parece que era una coincidencia que algo tan problemático como el protagonista haya aparecido justo antes de la apertura del monte Meru, que un poder superior que puede jugar con un acorazado de Fénix Verde podía aplastar a la familia Zhou entera como si fuesen hormigas. Que por qué aquel Zhou Shanfa quería intentar guardar las apariencias ante aquella clase de fuerza que supuestamente
supuestamente respalda al protagonista, pero la verdad el prota no lo respalda a nadie más que su antigua identificación como el supremo emperador soberano. Pero luego de decir esto bastante molesto, Shinpei le dice a este Zhou Shanfa que si la familia Zhou quería autodestruirse no los detendría, pero si irrumpen o arruinan la apertura del monte Meru, este mismo se aseguraría de que toda la familia Zhou pierda la vida. Con esto, Zhou Shanfa pregunta a Shinpei que si entonces no había problema si acaban con el protagonista en la arena dorada, en el encuentro entre Zhou Yushan y el protagonista, cuya cosa que el tipo simplemente le dice que en la arena dorada todo dependía de la habilidad, explicando que Zhou Yushan era un chico bastante talentoso, pero no debería bajar la guardia, que el protagonista era bastante extraño y pues nadie sabía las técnicas que este guardaba. Con esto, aquel Zhou Shanfa simplemente decía que Zhou Yushan aún estaba en su reclusión y subiría de nivel 7 días después, por lo cual ese día borraría aquella vergüenza sobre su familia, cuya cosa Shinpei simplemente le dice que así era mejor, que debía recuperar la dignidad de las nobles familias, pero que simplemente debía mantenerse alerta con el protagonista, que simplemente no cree que sea tan simple. Con esto Shinpei le dice a los otros dos emperadores marciales que la situación se estaba colocando cada vez más complicada, por lo que la distribución de las entradas al monte Meru pronto sería revelada y debían utilizar todos los recursos y mano de obras que tengan, debido a que era imperativo que mantengan la seguridad y estabilidad de la ciudad Xianyang, diciendo también a las demás familias que las otras tres familias tampoco deberían bajar la guardia, que deberían estar trabajando juntos para poder enfrentarse a cualquier escenario que se presente, en lugar de estar desconfiando entre estos mismos. Y mientras este se marchaba con los otros dos emperadores marciales, decía que a todas las familias y sectas presentes, que cualquiera que cause problemas antes de la apertura del monte Meru sería completamente eliminada. Después de que aquel Shinpei dijese eso, alguien del público terminó opinando que simplemente saben maltratar a los débiles. Sin embargo, el protagonista salió completamente ileso, pero estos tenían que enfrentarse a la propia muerte luego de enfrentarse a Shinpei y a su gente. Aquella burla simplemente termina molestando a Shinpei, quien lanzando un ataque terminó arrancando la cabeza de aquella persona con su mal comentario. Ya con esto Shinpei y su demostración de fuerza pregunta que si alguien más tenía una opinión sobre rebelarse sobre sus decisiones contra el protagonista. Sin embargo, aparentemente nadie tenía nada más que decir y de esa manera fue como todo el público se marchó corriendo, pues todos temían por su vida. Por otra parte, la chica del gremio Tranjuan pensaba que el prota no mostró ningún temor ante la amenaza de un emperador marcial, demostrando valentía, y manipuló a miles de personas demostrando sabiduría, explicando que el protagonista era sabio y valeroso y sabía que no se había equivocado con él en lo absoluto. Sin embargo, el anciano que le acompaña le comenta que aunque el protagonista utilizó una táctica muy desleal al marcharse, tuvo resultados inesperados a pesar de la fuerza, bastante pobre que este tiene. Aquel anciano sabía que romper los lazos con la asociación de alquimistas sería un golpe fatal para la familia Zhou, incluso más grande que el daño que el prota le hizo a su reputación, y también se formarían grietas entre las otras tres familias reales, pero realmente el prota era una persona capaz siendo bastante joven, tenía una gran cultivación, intelecto y era un excelente estratega, explicando a aquel anciano que el protagonista se convertiría en una amenaza si lo dejan que siga evolucionando. Por otra parte, el chico de cabello rojo estaba completamente furioso por lo sucedido. Este le preguntaba a su tío que si acaso cree que Zhou Yushan pueda ganar la batalla 7 días después. Cuya cosa su tío Yu simplemente le dice que Zhou Yushan tenía un físico excepcional debido a que nació con el cuerpo de emociones poco profundas y recibió el favor de las enseñanzas de la montaña de emoción cortante, y cuando salga de su reclusión sería prácticamente inigualable entre la generación joven del Imperio de las Llamas del Crepúsculo. Pero si justo ahora el protagonista sobrevivió a un golpe de Zhou Shanfa, no era tan sencillo como se cree, explicando que aunque solamente fue la energía
energía residual del ataque no era algo que un señor marcial cualquiera pueda soportar, y cree que la fuerza que está respaldando al protagonista puede ser hasta más poderosa que la montaña emoción cortante. Con esto aquel chico termina diciendo que incluso si Xiao Yuxiang, ¿cómo se compararía su habilidad que había adquirido en la montaña emoción cortante con su noche de luna de 24 puentes, cuya cosa su tío Yue le dice que por supuesto no podían compararse con él? Sin embargo, su tío sigue contando que además el protagonista estaba actuando de manera muy osada en aquellos momentos y puede que lo eliminen antes de que termine de crecer, y aunque Xiao Yuxiang había recibido las enseñanzas de la montaña, sus habilidades lo limitan. Aquel chico de cabello rojo dice que este estaba menospreciando a Xiao Yuxiang, que al mismo había tomado, el tomo celestial del abandono de emociones de la montaña, emoción cortante, era una cumbre de la existencia, o sea, la habilidad que Xiao Yuxiang estaba ganando era algo bastante aterrador para la gente común. Pero aquel tío Yue decía que aunque el tomo celestial de abandono de la montaña emoción cortante era excepcional, este mismo había cultivado las escrituras vacías de la secta Yutian, que era indudablemente más fuerte, y también tenía el portal de joya celestial de noche de luna de 24 puentes. Su tío le decía que este era el más fuerte entre la generación más joven de la región del sur y no era nadie más que él. Pero aquel afamado príncipe decía que ya había dominado 2 técnicas de las 3 grandes sectas en el Imperio de las Llamas del Crepúsculo, que simplemente le faltaba el tomo celestial del abandono de emociones de la montaña emoción cortante, pero desafortunadamente fue rechazado cada vez que fue a solicitar las enseñanzas, y quería ver cuán fuerte era el tomo celestial de abandono de emociones después de que Xiao Yuxiang complete su cultivación, cuya cosa el tío Yue le decía que no debía preocuparse debido a que las técnicas no son lo importante, que la manera de avanzar era aumentando su propia fuerza. Por otra parte, vemos la nave del protagonista en el Gran Palacio Supremo, en lo que algún día fue el Gran Palacio Supremo. El prota pensaba que el monumento del dios del mundo había absorbido todo el ki en un radio de 300 millas, explicando que el Palacio Supremo no era una montaña de alma a un tesoro de la tierra, así que solamente puede ser utilizado temporalmente. Pensando que sería hora de que vaya tras los tesoros de la secta Yutian, que como la secta más grande del Imperio de las Llamas del Crepúsculo, las ubicaciones de sus tesoros debían ser muy altos en términos de ki. Sin embargo, el prota piensa que aquel chico, Qifeng, probablemente había entrado al 8º reino de la desolación para convertirse en un supremo marcial con el poder de los universos de las 8 desolaciones, y amenazarlos con autodestruir un acorazado de Fénix Verde no funcionaría, pues esta gente tiene mucho más poder que la misma familia Xiao. Ya con eso el prota termina desistiendo en el plan de ir en contra de la secta Yutian por el momento, pero inmediatamente se percata de que la pequeña princesa se había quedado dormida en su brazo, e inmediatamente el prota llama a la profesora Luo diciendo que le ayude a sostener a la pequeña princesa, que cómo pueden ser las chicas seres tan extraños, que cómo puede haberse quedado dormida mientras estaba parada abrazándole. Sin embargo, la profesora Luo parecía estar bastante molesta. Ya luego de liberarse, el protagonista saca el monumento del dios del mundo de su mar de la conciencia para provocar el renacimiento del mismo en aquel lugar del gran palacio supremo donde se encontraban. Mientras el protagonista hacía que el acorazado avanzase hacia donde fue el renacimiento del monumento del dios del mundo, la profesora Luo simplemente intentaba llamar su atención, preguntándole de una manera bastante seria al protagonista que si acaso era tonto o se lo estaba haciendo. El prota sabía que estaba en problemas, pero ya habían entrado en el monumento del dios del mundo, por lo cual no tenía más excusas. Por lo cual simplemente respondió a la profesora que había demasiado ruido y no pudo escucharla claramente. Bastante molesta la profesora, toma al protagonista por la oreja preguntándole que si acaso quería a la pequeña princesa Rushu o a Mengu, que cuál era la que más le gustaba, que si acaso no estaba tratando de tenerlas a las dos. Por el prota le pregunta que qué estaba diciendo, que estos aún eran estudiantes de la academia Jialan, que si acaso no prohíbe la academia las citas que le hacía sonrojar. Pero todos, hasta la profesora, sabía que el protagonista estaba actuando con tal de evadir aquella conversación. Sin embargo, de un rápido movimiento, el protagonista simplemente
simplemente dejó la sombra y un muñeco suyo, en las manos de la profesora Luo. Luego de que el protagonista se marchó, la profesora simplemente le dice a la pequeña princesa Kenroshui que se despertase debido a que el prota ya se había marchado. A lo que luego de despertarse, la pequeña princesa pregunta a la profesora que si acaso cree esta que le gusta al protagonista. Cuya cosa la profesora afirma preguntando que si acaso cómo cree que el protagonista se metería en tantos problemas simplemente para salvarle. Pero también le dice que simplemente hay un detalle que solamente puede terminar enredada en un fracaso, pues el protagonista tiene muchos inconvenientes en su vida y no se sabe qué sería de su futuro. Tras las palabras de la profesora, la pequeña princesa parecía estar un tanto triste debido a que no sabe lo que piensa el protagonista ni sus deseos. Pero por otra parte, en un área vacía dentro del monumento del dios del mundo, el prota pensaba que había estado buscando un espacio en la montaña pulgada cuadrada, pensando que la fuerza de los tres grupos se había incrementado enormemente y muchos de los alquimistas en la montaña también habían incrementado su nivel y todos aquellos estaban entrenando excepcionalmente duro. Y por otra parte, Mengu al igual que Menbai estaban aún dormidos, pensando el prota que el consumo de Qiyuan era sumamente elevado y se podía terminar secando muy rápido y 1 billón de piedras primordiales de nivel medio no era absolutamente nada. Y mientras sacaba un montón de piedras primordiales para alimentar el ki en el monumento del dios del mundo, el prota pensaba que aunque la montaña pulgada cuadrada tenía una abrumadora necesidad de piedras primordiales, había otra cosa igual de importante, que era aquella vasta cantidad de piedras primordiales que les estaba dando a estos que como sustento debían cumplir con su promesa, la cual era utilizar aquel número de piedras primordiales para enriquecer la tierra, y el prota era el único probablemente en todo el continente que haría aquel mal gasto de dinero. Pensando también el prota que ahora el que pueda obtener el ki místico del Taiji dependería de estos. De esta manera fue como el protagonista envió al árbol de Taiji, el árbol que había obtenido en las profundidades del mar, hacia la tierra, el monumento del dios del mundo, para que renazca allí. Ya con esto inmediatamente aquella pequeña flor brotó como si un árbol se tratase, pensando el prota que era completamente impresionante debido a que crecía en la fuente de ki del monumento del dios del mundo. Pero por otra parte, 7 días después en la cueva con el capullo de Menbai, el mismo parecía estar renaciendo, pero de aquel capullo simplemente brotaron un par de alas. Por lo que parece ser, Menbai estaba a punto de liberarse de aquel capullo con su nueva fuerza y un gran poder. Todo continúa con el comandante Xiao, el abuelo del protagonista y el jefe de la secta oculta, los cuales parecían estar siguiendo un ki sospechoso hasta la cueva. Estos terminaron encontrándose con el capullo donde residía Menbai, diciendo el abuelo del prota que aquel capullo estaba fluctuando demasiado rápido con su ki, preguntando que qué había dentro, pues estos no sabían que estaba dentro el pobre Menbai. Pero el jefe de la secta oculta opina que deben preguntarle al protagonista, ya que debe ser él quien lo llevó a ese lugar. Pero inmediatamente aquel capullo comenzó a destrozarse por completo. Estos tres simplemente podían cubrirse con su ki para no ser corroídos por aquel ki, diciendo el abuelo del protagonista que aquella aura era demasiado extraña, que de alguna forma estaba corroyendo su ki, que la energía en sí no era muy poderosa, pero podía agotar ki verdadero demasiado rápido, lo cual no tenía en absoluto sentido. Pero luego de destrozarse aquel capullo, terminó dando a mostrar a Menbai, quien andaba sin ropa. El abuelo del protagonista, aquel comandante Xiao, al igual que el jefe de la secta oculta, quedaron completamente sorprendidos al mirar a Menbai con un par de alas. Pero recobrando la conciencia, Menbai simplemente preguntaba que dónde se encontraba. Abriendo sus ojos se percató del comandante Xiao. Sin embargo, estos simplemente pedían a Menbai que se detuviese, e inmediatamente Menbai se dio cuenta de la situación, preguntando que dónde estaba su ropa, pues él mismo se percató de que sus partes íntimas estaban al aire. En un intento por no ver las partes íntimas de Menbai, el comandante Xiao le lanza su capa. Sin embargo, la misma comenzó a destruirse debido al ki corrosivo que rodea a Menbai. Estos quedaron en absoluto sorprendidos debido al gran poder corrosivo que este tenía, diciendo el comandante Xiao que su capa fue tejida con piel de rata de fuego y debería ser resistente a la corrosión de base, fuego y agua. Pero el asustado Menbai simplemente preguntaba que qué sucedía. Este lloraba aterrado, diciendo al comandante Xiao que le ayude debido a que no quería perder la vida.
E inmediatamente el abuelo del prota le dice que debe calmarse y tratar de retraer su aura, cuya cosa llorando Menbai dice no saber cómo hacerlo. Pero entrando en la escena, el protagonista lo llama tonto diciendo que debe concentrarse en su Dantian y resolverlo él mismo. Menbai estaba bastante feliz al percatarse de la presencia del prota, pero el prota le dice que debía recordar las lecciones que le había enseñado, que el aura tóxica a su alrededor era de él y debía tratar de sentirla, aceptarla en lugar de rechazarla y utilizar su cuerpo para absorber el aura, purificarla para que pueda utilizarla a su antojo. Por lo que ya escuchando las instrucciones del protagonista, Menbai se concentra. De esa manera fue como aquellas grandes alas que salían de su espalda comenzaron a desvanecerse. Menbai, ya después de retraer aquella aura, decía el protagonista que se sentía bastante fuerte en aquellos momentos, que nunca había sentido tanta fuerza en su cuerpo, y con ganas de probar la nueva fuerza de su discípulo el protagonista, termina quebrando una base puntiaguda del techo de aquella cueva, diciendo a Menbai que no debía esquivarla sino encargarse de la misma. Ya bastante concentrado, Menbai libera toda su aura, convirtiendo en simplemente polvo a aquella piedra que se acercaba a él. Dándose cuenta del terrible poder que ahora poseía Menbai, el abuelo del prota decía que el poder que estaba ejerciendo él mismo no era muy fuerte, pero cualquier técnica que utilice suelta aquel altamente corrosivo ki verdadero. Pero el comandante Xiao no se queda atrás, comentando que uno tendría que utilizar muchas veces más fuerza de lo normal para poder defenderse de aquel ki. El prota dice que no estaba mal, que el cuerpo de Menbai finalmente había despertado algo del potencial después de haber sido contaminado por la sangre venenosa, que a partir de ese momento su velocidad de cultivación se incrementaría exponencialmente, sobrepasándola de la mayoría de las personas, y puede que solo sea un maestro marcial, pero ya podía derrotar a un gran maestro marcial. Inmediatamente, quien no se había dado cuenta, Menbai se percata de que ya era un maestro marcial, diciendo que le iba a preguntar que por qué era tan fuerte, pero se quedó dormido y subió un reino entero, diciendo que el prota era bastante increíble y que le deje dormir un poco más para ver si avanza el gran maestro marcial. Sin embargo, detrás de Menbai se encontraban estos tres ancianos bastante tristes, debido a que este chico con simplemente dormir puede aumentar su cultivo, que el maestro de él había desaparecido unos días y regresó habiendo subido un reino, y ahora pasa lo mismo con su discípulo. Inmediatamente el prota dice que el camino a la cultivación nunca termina y ni siquiera había alcanzado el inicio, que ahora la cosa más importante para Menbai era entrenar la técnica del cuerpo que le enseñó tan pronto como sea posible, que era la mejor manera de incrementar los límites de su propio cuerpo. E inmediatamente el comandante Xiao dice al protagonista que habían pasado 7 días, que si acaso este iba a reunirse con la familia Xiao, cuya cosa el protagonista afirma diciendo que por supuesto lo haría, e inmediatamente el abuelo dice que definitivamente iban a tenderle una trampa en la arena, que en su opinión debería irse del imperio de las llamas del crepúsculo y buscar una montaña de ki espiritual o de venas de ki y cultivar allí, que con su talento vencerlos con facilidad relativa no tardaría mucho. Pero marchándose de aquel lugar, el prota dice que hacer todo eso era mucha molestia, que él solamente era un noble cualquiera y no era lo suficientemente importante, pero el abuelo insistía diciendo que le preocupaba que incluso si el prota gana, no iba a salir de aquel lugar, que la familia Xiao había estado por milenios y habían pasado por muchas cosas que como podrían perder contra el prota. Sin embargo, desapareciendo de aquel lugar, el prota dice que si no le dejan retirarse de la arena simplemente llevaría el acorazado de Fénix Verde y volaría a toda la ciudad de Xianyang. Por otra parte, ya fuera del árbol, el protagonista decía que no estaba nada mal, que aquella bestia era realmente una bestia grandiosa, ya que tenía la fuerza de un santo marcial, que apenas tenga tiempo buscaría los materiales para que ésta logre atravesar la barrera del reino de las 6 direcciones y pueda volverse más fuerte. Parece ser el protagonista hablaba con su bestia demoníaca e inmediatamente retrayendo el monumento del dios del mundo, del mismo termina saliendo el anciano Duan, el cual le pregunta al prota que si realmente iba a ir a pelear, que quién le iba a ayudar a romper el sello si este pierde la vida. Pero enviándolo dentro de un golpe, el prota le dice que si este pierde la vida se puede quedar sellado por siempre, cuya cosa no le gusta al anciano Duan, el cual dice que si están por eliminarle, el prota simplemente debe llamarle, que iría a salvar su trasero. Pero pensando, el prota pregunta que cómo que eliminarle, que nadie en la región del sur podía hacer
hacer eso, preguntándole a su bestia demoníaca que si acaso no lo cree. El prota le ordena a su bestia demoníaca que utilice su nueva forma para sorprender absolutamente a todos en la arena. De esa manera fue como el protagonista marchó hacia la ciudad de Xiangyang. Ya en la ciudad de Xiangyang, después de que el protagonista causase un escándalo con la familia Zhou, la ciudad entera se llenó de vida, debido a que retar el poder de una de las 4 familias más fuertes era algo que no pasaba en milenios. Y lo que había pasado a la familia Zhou estaba en boca de todos en 7 días, y aquellos que no hablaban del asunto eran considerados tontos y anticuados, debido a que todos los poderes emergentes mantenían sus ojos en la ciudad de la flama marcial. Aquella era la nueva fuerza que había aparecido de la nada y llamó la atención de todos, y la gente estaba ansiosa por ver qué clase de monstruosidad se atreve a retar a la familia Zhou. Vemos que alguien apostaba 10.000 piedras primordiales de nivel medio en la victoria de Zhou Yuxiang. Nos cuentan que muchas personas estaban completamente emocionadas por el día de la batalla del protagonista en contra de Zhou Yuxiang, que bueno, más que por otro festival o celebración, y algunas personas incluso crearon centros de apuesta, y el negocio estaba en completo auge. Continuando con la persona que estaba apostando, le preguntaban que si estaba seguro de que quería apostar 10.000 piedras primordiales a Zhou Yuxiang, pues parecía tratarse de Yarron, el cual decía que el joven señor Yuxiang estaba en la punta de la lanza de la joven generación del Imperio de las Llamas del Crepúsculo. Además era un discípulo de la secta de la montaña emoción cortante, por lo que la victoria estaba asegurada. Inmediatamente Yarron fue interrumpido por otra persona diciéndole que el protagonista de la ciudad de la llama marcial también parecía ser fuerte, pero aquel día en la propiedad de la familia Zhou fue golpeado por uno de los Elder, y Zhou Shanfa una vez, y salió completamente ileso, lo cual fue completamente raro. Sin embargo, interrumpiendo a esta persona, Yarron dice que le diría algo, que el protagonista utilizó un talismán de alma antigua de 6º nivel para absorber el poder del ataque del Erdel, lo que significa que desperdició un arma Xuan de 6º nivel para poder salvar su vida, que aquello era solamente un señor marcial, que deben saber que Zhou Yuxiang ya era un señor marcial, incluso antes de ser aceptado como discípulo de la montaña emoción cortante. De esta manera fue como absolutamente todo el mundo comenzó a apostar por Zhou Yuxiang. Inmediatamente Yarron pregunta a la gente que si acaso saben lo de los 4 polos del gremio de comercio. La gente pregunta que si acaso no era uno de los 7 gremios de comercio, conocido como el gremio de comercio número 1 en el intercambio de información, que si acaso entonces la información vino del gremio de comercio de los 4 polos, que escuchó que toda la información que viene del gremio de comercio de los 4 polos era bastante confiable. Así, Yarron presumía diciendo que todos estos estaban en lo correcto, que el gremio de comercio de los 4 polos publicó un folleto de información sobre ese tema para difundir su nombre y fortalecer su reputación, debido a que tenían toda clase de información sobre el protagonista Zhou Yuxiang y sus fortalezas, debilidades e incluso sus comidas y posturas favoritas para dormir. Que si no le creían, debían simplemente comprar sus libros para poder darse cuenta de la realidad. Tenía 2 libros, los cuales se llamaban Los increíbles secretos detrás del protagonista y la ciudad de la llama marcial. Por otro lado, el otro se llamaba Una indescriptible historia de Zhou Yuxiang y la montaña emoción cortante. La gente, bastante desesperada, se acercaba a Yarron preguntando que si acaso les podían prestar los folletos, pero él mismo se negaba, explicando que cada libro costaba 1000 piedras primordiales de nivel medio, que invirtió mucho tiempo en estos, que si acaso cree que iba a presentarles gratuitamente a un grupo de extraños. Yarron, marchándose de aquel lugar y causando la histeria de la gente, dice que los venden en la carretera de la ciudad real, y mis piedras primordiales de nivel medio por un libro era simplemente limitado a 1000 libros, que debían aprovechar aquella oportunidad. De esta manera fue como absolutamente toda la gente comenzó a correr a comprar aquellos libros. Pero mientras Yarron miraba cómo la gente iba a comprar los libros bastante alegre, inmediatamente alguien le aparece por detrás diciéndole que era realmente osado. Se trataba de la pequeña señorita Din, la cual decía que siendo un hombre de la ciudad de la llama marcial, que si realmente apostó por Zhou Yuxiang, que si no le da miedo que el protagonista se entere y le corte la cabeza.
Jae-ron quedó completamente sorprendido al percatarse de la señorita Dean. Este decía que era esta, que tuvo el susto de su vida, que simplemente quería ganar algo de dinero, que no debía decirle nada al protagonista. Este decía que aunque el protagonista era fuerte, aún estaba muy lejos de Xiao Yushan, preguntando que si acaso era cierto, pero bastante molesta la señorita Dean le pregunta que cómo se atreve, que si acaso también estaba tratando de engañarle a ella. Esta decía, Jae-ron, que puede que este haya apostado 10.000 piedras primordiales en aquel centro de apuestas, pero si este creaba identidades y apuestas en el protagonista en otro lugar, al menos saldría ganando 3 millones y aquella suma sigue incrementándose. Que si acaso, preguntaba Jae-ron, que si acaso el gremio de comercio de Tianyuan utiliza su tiempo en cosas inútiles como seguirle. Jae-ron, bastante apenado, le preguntaba a la señorita Dean que si acaso se había enamorado de él, diciendo que esta es del joven maestro Jun, o sea el protagonista, y jamás se atrevería a quitársela. Pero bastante molesta la señorita Dean le dice que deje de decir tonterías, preguntándole que qué tan desvergonzado puede ser, que si acaso se atreve a utilizar el nombre del gremio de comercio de Tianyuan o de los 4 polos para vender información falsa, que si no tiene miedo de que vayan tras él, que incluso el señor Bailey de 6º nivel no se atrevería a utilizar de esa manera el nombre del gremio de comercio de los 4 polos, y este Jae-ron las utiliza bastante mal, bueno, o sea de muy mala manera para vender información falsa. Jae-ron explica que todo fue hecho bajo los planes del protagonista, que incluso si los cielos se caen, el prota se encargaría de sostenerlo. Inmediatamente sorprendida la señorita Dean pregunta que si el prota fue quien planeó aquello, preguntándose esta que si acaso debería decir que el protagonista es increíblemente valiente o solamente un joven ignorante, explicando que el gremio de comercio de los 4 polos tiene 4 soberanos marciales y están en una liga completamente diferente a las pequeñas sectas de la región del sur. Con esto Jae-ron dice que el gremio de comercio de Tianyuan también debería tener soberanos marciales. Sin embargo, la señorita Dean pregunta que si tan seguro estaba el protagonista de poder ganar en contra de Xiao Yushan, que basado en lo que sabe, Xiao Yushan tiene un físico extremadamente especial que estaba prácticamente hecho para las técnicas de la montaña emoción cortante, que era por eso que la montaña emoción cortante lo trata como un sucesor muy importante, y también logró avanzar hace mucho tiempo a rey marcial del reino de los 5 elementos, y no sería fácil para el prota ganar. Con esto Jae-ron, bastante aterrado, piensa que era un alquimista de 3er nivel, preguntándose que cómo era posible que pierda el sentido con tan solo una mirada de aquella mujer, que era realmente increíble. Sin embargo, Jae-ron se defiende diciendo que ya que esta tiene una relación muy profunda con el protagonista, debería confiar en él, que desde que lo conoce el protagonista nunca ha perdido una batalla, sin importar que tan fuerte sea su oponente. Por otra parte, Xiao Yushan era un rey marcial, pero incluso si fuese un santo marcial o un emperador marcial, apostaría todo su dinero por el protagonista sin dudarlo, diciéndole a la señorita Dean que sin importar lo que esté sucediendo, si el prota estaba decidido a hacer algo, ya había ganado. La señorita Dean entiende la determinación de Jae-ron, pensando que uno de sus subordinados muestre un respeto tan puro y confianza. El protagonista tiene que ser realmente genial. Ya ha pasado el tiempo en la calle de la ciudad real. La gente se estaba amontonando por comprar los libros al amigo del protagonista flaco y gordo. Estos explicaban que simplemente se venderían 1000 copias de aquellos libros que mostraban las fortalezas y todo sobre la vida de Xiao Yushan y el protagonista, explicando a la gente que no debían preocuparse, que el gremio de comercio de los 4 polos tendría la última información sobre estos dos en cualquier momento. Pues parece ser esto simplemente difundían mentiras, donde dos chicas preguntaban que basado en el folleto el protagonista y Xiao Yushan eran amores de la infancia, preguntando que cómo es posible que sus identidades y posiciones eran tan diferentes, que la familia Xiao se opuso por eso, y el protagonista retó a la familia Xiao por su rabia con aquella situación. Por otra parte, la gente que envió Jae-ron se preguntaba que si acaso no era un resumen entre las habilidades de estos dos, que cómo es posible que se haya transformado en un manga shoujo. Pero el amigo gordo del protagonista opina que aquella jovencita estaba diciendo lo correcto, que el amor los vuelve ansiosos y nos nubla la mente, que tampoco había visto el nuevo reporte, pero debían esperar con ansias lo último en información sobre Xiao Yushan, llamado Quiero ser el esposo de la montaña emoción cortante, debido a que también
también vendría con un nuevo volumen que había firmado personalmente el protagonista, diciendo que no era fácil decir te amo. Pero por otra parte, en la mansión de la familia Shaw, o al menos lo que queda de la misma, la gente se encontraba bastante molesto debido a los rumores que estaban sumoreando, los amigos del protagonista por el pueblo. El padre Xiao Yuxian preguntaba que qué tipo de rumores eran aquellos, que si acaso estaban diciendo que Yuxian y el protagonista estaban enamorados, que debían eliminarlos rápidamente. Pero Xiao Shanfa decía que de lo que podían estar seguros era de que aquel folleto no había sido publicado por la secta de los Cuatro Polos, que ellos son los mercaderos líderes de la información en el mundo, con una alta reputación, y jamás habrían publicado una tontería de aquel tipo, que seguramente fue hecho por un grupete de donadias ignorantes. Inmediatamente, Xiao Shanfa ordena a Yan Biao que debe investigar aquello, que si fue una broma debía exterminar a la familia entera de la persona responsable, cuya cosa Yan Biao, sigue sus órdenes. Xiao Shanfa diciendo que no debía preocuparse, que ya envió las órdenes para que capturen al culpable. Pero también le dice a este que debía informar a la secta de los Cuatro Polos para que se encarguen ellos mismos, cuya cosa Yan Biao dice que lo que más le interesa era lo que Yuxian pueda lograr con la ayuda de la montaña cortante, y no debía preocuparse debido a que no había duda de que Xiao Yuxian era capaz de derrotar al protagonista con su nivel de cultivación. Sin embargo, bastante furioso, Xiao Shanfa dice que por supuesto que no había ningún problema con ganar, pero lo que quería era una completa y satisfactoria victoria, que aquello mejoraría la reputación de la familia Xiao, utilizando la sangre del prota para limpiarles de aquella humillación. Xiao Shanfa también dice que escuchó que varias fuerzas habían abierto centros de apuesta, cuya cosa Yan Biao dice que era cierto que la mayoría de las personas habían apostado a Yuxian para ganar, pero según sus investigaciones habían encontrado que algunas fuerzas estaban apostando en secreto por el prota, que las más prominentes son la ciudad de la llama marcial y el gremio de comercio de Tianyuan. El gremio de comercio de Tianyuan llama la atención de Xiao Shanfa, el cual dice que él mismo no puede ni siquiera mantenerse a flote, parecían estar entrometiéndose en aquello cuya cosa no le gusta y no tenían que preocuparse por eso y dejar que el mismo gremio vaya hacia su camino de ruina. Sin embargo, él mismo también pregunta que qué había sobre la Torre de los Mil Tesoros, que escuchó que la misma estaba apoyando a la ciudad de la llama marcial, lo cual era bastante preocupante. Y Yan Biao le explica que la situación de la Torre de los Mil Tesoros se había mantenido bastante silenciosa, pasando desapercibida, y habían estado bastante callados, que eran bastante inusual, y no podía ver cuál era su intención, o no podían ver a través de ellos, que desde que la Torre de los Mil Tesoros dijo públicamente que no estaban involucrados con la ciudad de la llama marcial, ha obtenido un perfil bastante bajo y pueda que realmente no estén relacionados con la misma. Sin embargo, Xiao Shanfa pregunta que si realmente no estuviesen involucrados, porque estaban tratando de desconectarse por completo con la familia Xiao, que seguramente estaban tratando de esconder algo y no había ningún problema con que no lo quieran admitir públicamente, que aquello no significaría que no tenían que temer sobre la ciudad de la llama marcial, que no solamente necesitan destruir por completo al protagonista, sino que también necesitan incrementar el prestigio de Xiao Yuxian con la joven generación del imperio y las llamas del crepúsculo. Sin embargo, Yan Biao le explica que no debía preocuparse, que los cielos estaban ayudando a la familia Xiao y Xiao Yuxian solía ser promedio entre los discípulos de las cuatro grandes familias nobles, pero ya que tenía el cuerpo de emoción poco profunda, recibió las enseñanzas de la montaña emoción cortante. Este explicaba que el único en la joven generación que podría compararse con Xiao Yuxian en su alteza era el príncipe Xin Rushu, diciendo Xiao Shanfa que era cierto que el príncipe ciertamente tenía un talento excepcional, que ni él logra entenderlo por completo. E inmediatamente él mismo ordena que por ahora los miembros de la familia Xiao deben restringir sus acciones y no causar problemas fuera que puedan provocar un efecto dominó de mala manera, que el día elegido en la arena destruirían al protagonista para restablecer su poder. Pero por otra parte, en el palacio imperial, el príncipe hablaba con su tío. Este simplemente se reía leyendo las historietas que publicaban los amigos del prota, diciendo al tío, que al príncipe heredero, que aquellos libros eran pura basura, que si la montaña emoción cortante los ve, eliminarían al autor con 1000 tajadas. Sin embargo, riéndose, aquel príncipe dice que decirles basura se queda prácticamente corto debido a que son categoría R. Este decía que aunque estaba disfrutando de su sufrimiento, Xiao Yuxian recibió las enseñanzas de la montaña emoción cortante,
así que se había convertido en alguien que podría ser capaz de amenazarle y que se avergonzado públicamente era algo bastante bueno para aquel príncipe. Sin embargo, eso no era todo, diciendo que el príncipe que habían abierto muchos centros de apuestas en la ciudad, diciéndole a su tío que debe ayudarle a apostar 5 millones de piedras primordiales a la victoria de Xiao Yuxiang, preguntando a su tío que por qué apostaría 5 millones. Aquel tío decía que si no le parecía que era una suma muy alta, que puede que Xiao Yuxiang sea excepcional, pero el prota tampoco era una persona común, que el resultado puede no ser tan claro, deseando aquel joven príncipe a su tío, que él mismo era un experto, un emperador marcial, que si acaso había olvidado que el poder triunfa sobre todo lo demás. Aquel príncipe seguía diciendo que si Xiao Yuxiang pudo recibir las lecciones de la montaña emoción cortante, debe haberse convertido en un rey marcial del reino de los 5 elementos. Además, en una pelea tan importante, la familia Xiao sacaría todas sus cartas escondidas, sin importar lo que este diga. El protagonista era un señor marcial que si acaso cree que sea posible que avance a uno de los reinos más importantes. Pero aquel tío insistía diciendo que no con su fuerza, pero aquel día el antiguo talismán del alma que el prota utilizó para soportar el golpe de Xiao Shan fuera un objeto de 6º nivel, que si tuviese más de esos talismanes, Xiao Shan estaba completamente acabado. Cuya cosa el príncipe acepta diciendo que aquella clase de talismanes son valiosos como una ciudad entera, así que el protagonista no debe tener muchos de ellos. Sin embargo, debería actuar con cautela, que simplemente debía apostar 3 millones de piedras primordiales de nivel medio a Xiao Shanfa. Bueno, no Xiao Shanfa, sino a Xiao Yuxiang. Pero marchándose de aquella sala, el tío del príncipe piensa que siente que había algo que el protagonista estaba ocultando, pero aparte del antiguo talismán del alma, no se le ocurre de que otra manera el protagonista podría ganar la batalla. Pero dejando aquellas ideas de lado, piensa que quizás estaba siendo muy sensible. Y el día de la batalla en la arena dorada, Xiao Yuxiang estaba meditando en medio de la arena de oro oscuro esperando al protagonista, mientras absolutamente todos estaban ansiosos por ver la pelea. El anciano que siempre acompaña a la señorita Ding le dice que si acaso no le parece que estaba siendo demasiado temerario en apostar tanto dinero en el protagonista. Este viejo dice que Xiao Yuxiang logró convertirse en un rey marcial de 5 estrellas en tan solo unos meses, y además la energía que estaba emanando daba escalofríos, mientras que el prota era solamente un señor marcial que cómo podría derrotarlo. Sin embargo, la señorita Ding cuenta que lo hecho está, que deben esperar pacientemente, que sabe que el prota les daría una sorpresa una vez más. Suspirando, el anciano dice que ya no había marcha atrás debido a lo mucho que habían avanzado con el protagonista y simplemente debían mirar qué pasaba. Por otra parte, la señorita Ding piensa que tenía total confianza en el protagonista. Sin embargo, Xiao Yuxiang realmente había mejorado mucho y no podía evitar sentirse ansiosa. Todo el mundo miraba bastante sorprendido la nueva apariencia de Xiao Yuxiang. Por otra parte, el líder de los emperadores marciales Xinpi dice a Xiao Shanfa que el control de Yuxiang sobre su verdadero ki era inmaculado, que era evidente que su entendimiento del reino de los 5 elementos era del nivel más alto, diciendo también que Yuxiang era realmente la cúspide de la nueva generación, debido a que ser capaz de adentrarse en el reino de los 5 elementos y llevar su entendimiento a tal nivel era bastante sorprendente. Cuya cosa bastante molestaba a aquel príncipe heredero, diciendo a Xiao Shanfa a Xinpi que él mismo les halaga demasiado, que si hablaban de la mejor de la nueva generación, aquel título le pertenecía al príncipe Ruyu. Después de todo, él mismo había heredado la noche de la luna de los 24 puentes, preguntando que cómo podría compararse Xiao Yuxiang a él. Sin embargo, un anciano con un sombrero y en máscara pregunta que qué cree este. Aquel anciano era Jiang Ji, un santo marcial elder de la montaña emoción cortante. Él mismo decía que él tomó el celestial tomo de abandono de emociones de la montaña emoción cortante no se compara con la noche de la luna de 24 puentes del portal de joyas divinas, que cómo puede decir eso. Sin embargo, en un intento de no ofenderle, Xiao Shanfa dice que la había malinterpretado totalmente, que Yuxiang solamente había estado cultivando el tomo celestial de abandono de emociones de la montaña
montaña por muy poco tiempo, mientras que el príncipe heredero, Ruyu, ya era el orgullo del portal de las joyas divinas, debido a que la diferencia yace en el tiempo y cultivación y no se trata de la diferencia entre artes marciales. Acá nos explican que la secta Yutian, la montaña emoción cortante y el portal de la joya celestial son poderes más allá del imperio de las llamas del crepúsculo, y el poder de cualquiera de ellos era suficiente respaldo para mantener una familia por un milenio. Por otra parte, el tomo celestial de abandono de emociones de la montaña era un arte extremadamente popular, y aunque las condiciones para aprenderlo sean muy peculiares, uno mismo debe restringir y deshacerse de toda emoción y sentimiento, y el mínimo requerido de cultivación era ser un rey marcial del reino de los 5 elementos. Pero de manera coincidentemente, Xiaoyushan tenía el cuerpo de emoción superficial, lo que lo hace el candidato perfecto, y él mismo recibió el apoyo completo de la montaña emoción cortante y se convirtió en su principal discípulo, y Xiao Yanbiao usó casi todo su poder para incrementar la fuerza de Xiaoyushan, el rey marcial, para no desperdiciar los esfuerzos de los dos elders. Debido a que ser uno de los discípulos principales de la montaña emoción cortante le permitió a Xiaoyushan tener una relación cercana con uno de los elders, y la secta incluso envió a 2 elders para ver el evento. Pero a punto de desatar la ira por la comparación entre artes marciales, Xiao Shanfa pensaba que casi desata la ira de estos dos, debido a que la montaña emoción cortante era ahora su más grande respaldo. Tenían que hacer todo lo que esté a su alcance para mantenerlos de su lado. Shinpi decía que las palabras de aquel Xiao Shanfa eran bastante ciertas, que la fuerza de uno recae en su cultivación y el poder de las artes marciales era esencial. Sin embargo, cualquier diferencia era la mucho insignificante, que si la brecha de cultivación era muy grande, una fuerza abrumadora vencería cualquier clase de arte marcial poderoso, y no había forma de que uno pueda ganar solamente con técnicas. Pero díganle esto al prota, ¿quién se los va a ver guiar a todos? Preguntando Shinpi a la señorita Han Lin que si acaso no creía que sus palabras tenían razón, cuya cosa aquella señorita termina aceptando. Por otra parte, Shang Gen, el líder de la familia Shen, piensa que la diferencia entre la fuerza de Xiaoyushan antes y después de la reclusión era increíble, que incluso el poder que estaba emanando le estaba haciendo especular sobre su fuerza, que si se le permite que siga aumentando su nivel de cultivación, no pasaría mucho tiempo para que la familia Xiao intente pisotear a la suya. Algo muy parecido pensaba Mu Shai, el líder de la familia Mu, pensando que había un reporte declarando que si Xiaoyushan logra aprender el 5º nivel del tomo celestial de abandono de emociones, el maestro de la secta emoción cortante le daría a Xiaoyushan como su prometida a su hija. Wang Man, el líder de la familia Wang, quien protegió a la pequeña princesa de Tianshui, piensa que aquella mujer era la hija del maestro de la secta de la montaña emoción cortante llamada Len Hanlin, y ahora pueden contrastar su apariencia, que aquel reporte debía ser verdadero debido a que la misma se parece a alguien. Bueno, emana un aura bastante poderosa. Estos claramente sabían que si la familia Zhou y la montaña emoción cortante se conectan, sus posiciones como parte de las grandes familias sería bastante inestable. Uno de los elders de la montaña emoción cortante dice que el cuerpo emoción superficial de Xiaoyushan lo hacen ideal para aprender el tomo celestial de abandono de emociones, y tenía una gran probabilidad de pasar de los 9 niveles de aquel arte. Que claramente deberían saber que el creador del tomo celestial de abandono de emociones era un soberano marcial, y los rumores dicen que el que creó la noche, la luna y 24 puentes del portal de la joya celestial solamente logró llegar a soberano marcial, que simplemente no se pueden comparar entre ellos. Aquellas palabras aterran al joven príncipe, quien opina que para convertirse en un soberano marcial el talento era lo que importaba, que ninguna cantidad de artes poderosas pueden elevar la fuerza de uno mismo si no se tiene talento. Aquellas palabras parecen no gustarle a la chica de rojo, la cual inmediatamente termina siendo interrumpida por Shinpi diciendo al del Yang, a la señorita Honglin, que debían perdonar a Ruyu debido a que era bastante joven e ingenuo. Pero el Elder dice que escuchó que el príncipe Ruyu tenía un cuerpo perlado, que no solamente había aprendido la noche de la danza de 24 puentes, sino que también tenía la escritura del vacío y la secta Yutian, y ahora con eso podía confirmar con sus propios ojos que el príncipe Ruyu realmente era la cumbre de la nueva generación.
Ryu con esto asustado piensa que aquel anciano con solamente una mirada le vio todo por dentro, que estaba preocupado y no sabe mucho de la relación entre la montaña emoción cortante y el portal de la joya celestial, y no sabe si aquello causaría algún problema. Y además, la chica de rojo, los ojos de Len Hanlin parecían ser afectuosos, pero parecía que le estaba clavando fríamente el alma y no podía enfrentársele, pensando que Len Hanlin debería ser más joven que él, preguntándose que qué tan fuerte era para tener una mirada tan poderosa, que siempre pensó que era el mejor de la nueva generación. Sin embargo, ahora se daba cuenta de su ingenuidad. Sin embargo, aquel joven príncipe le envían un mensaje secreto diciéndole que no debía intimidarse por aquella chica, que aquella chica Hanlin siempre ha sido un caso atípico en las artes marciales y puede que no se compare a él con fuerza, de lo contrario no tendría que estar pegada a Xiao Yuxiang. Se trataba de su tío, el emperador marcial, quien se dio cuenta de la verdadera fuerza de esta chica, quien se cree mucho. El anciano de la montaña emoción cortante se preguntaba que qué clase de persona era el señor de la ciudad de la llama marcial, que quién sería tan tonto para buscar su propia muerte. Sin embargo, Shinpei dice que era una larga historia que les diría a estos dos, el Erdel y la señorita Hanlin, todo desde un inicio. Este comenzó a contar, Shinpei brevemente describe las escenas donde el protagonista se deshizo de la familia Xinjiang y causó un escándalo en la residencia de la familia Zhou. Con esto hizo pensar a la pequeña Hanlin, que cuando vio al protagonista por primera vez en Tianshui, pensó que era un normal y valiente artista marcial, y jamás hubiese imaginado que hubiese ocurrido que él haría cosas tan dementes, o sea que el protagonista tuviese tanto poder y se le hacía difícil de creer. Uno de los elders de la montaña emoción cortante dice que era indignante que maldito sea el protagonista, cuya cosa el otro responde que suena como alguien muy arrogante y debían dejar que pierda la vida en manos de Xiao Yuxiang y olvidarse de él. Este dice que no solamente se limpiaría el nombre de la familia Xiao, sino que también se mostraría el poder de la montaña emoción cortante y eliminarían dos pájaros de un solo tiro, lo cual le alegraba bastante. Sin embargo, Shinpei pensaba para sí mismo que no cree que sea tan simple en lo absoluto. El líder de la familia Mu opina que ya iban a ser mediodía y el protagonista no estaba allí, que si acaso todos creen que había escapado. Sin embargo, el líder de la familia Shen dice que si el prota se atrevió a retarlos, obviamente pelearía, pero el líder de la familia Mu insiste que eso es solamente un camino directo hacia su muerte, que hasta un cerdo sabría sobrepesar sus opciones para evitar cualquier daño y escapar. Pero inmediatamente del cielo alguien pregunta que dónde podrían encontrar a un cerdo tan inteligente aparte de él, llamando hacia Mu Shai de una manera bastante despectiva como llamándolo cerdo. Se trataba del protagonista, quien llegando con un rayo descendía del mismo cielo con su bestia demoníaca, llamando la atención de absolutamente todo el mundo con aquella entrada histórica. Zhou Shanfa parecía estar bastante feliz, diciendo al prota que finalmente fue a ese lugar a perder la vida, ordenando a Xiao Yuxiang que lo elimine. Zhou Shanfa decía a Xiao Yuxiang que por sus tíos Zhou Xuan y Xiao Bu, por la reputación que habían perdido en el imperio y las llamas del crepúsculo, y para que el nombre de la familia Zhou sea limpiado, debía eliminar al protagonista. Así fue como Xiao Yuxiang se colocó las pilas. Todo continúa con Xiao Yuxiang diciendo al protagonista que no debía pensar irse de ese lugar sin una sola herida, pues este se atrevió a ir a su casa a destruirla. Por lo que en venganza, simplemente con la sangre del protagonista, este podría limpiar la humillación de la familia Zhou, cuya cosa el protagonista, montado en su bestia demoníaca, le decía que poder vencerlo era una virtud y un don, casi un milagro, diciendo que espera que este siga desarrollándose. Así fue como la bestia demoníaca terminó mostrando a todos la fuerza que esta contenía, asustando así a Xiao Yuxiang, quien pensaba que aquella bestia era bastante fuerte. Por otra parte, Zhou Shanfa en el público pensaba que aquella bestia estaba en el pináculo de un gran maestro marcial, casi un santo, creo que ya era un santo, pero este no lo sabía, diciendo al protagonista que no podía pelear con una bestia si no era un domador de las mismas. Pero por otra parte, el chico de la familia Wang Shen parecía estar bastante feliz debido a que invirtió bastante dinero en la apuesta a favor del protagonista, pensando que no invirtió mal debido a que sabía que el protagonista siempre tiene una carta bajo la manga. La hermana de este chico, Wang Shen, le decía que cómo puede apostar tanto dinero, que aunque sabía que Xiao Yuxiang era bastante fuerte, no conocía al protagonista y parecía ser alguien que tiene siempre cartas bajo la manga, y de esa manera, como no era fácil sacar conclusiones, la misma no participó en la apuesta.
Al parecer, el chico Wang Chen había apostado 50 millones de piedras primordiales al protagonista, casi todo el dinero de la familia Wang, o al menos el dinero que tenían los hijos, cuya cosa sorprende bastante a sus parientes. Mientras Wang Chen se burlaba de que aquel pequeño príncipe Ryu apostó 3 millones, aquel Xiao Yuxiang él mismo simplemente se reía debido a que vio la fuerza del protagonista y sabía que el príncipe Ryu había caído en desgracia apostando tantas piedras primordiales de su pequeño almacén. El pequeño príncipe Ryu le preguntaba a su tío el emperador marcial que qué estaba buscando con su mirada. Sin embargo, él mismo parecía estar atónito mirando la situación y la fuerza de la bestia demoníaca del protagonista, la cual era un santo marcial. El furor no se desató tan rápidamente como la gente creía, pero inmediatamente el público se agitó y gritó que el protagonista iba a ganar en lo absoluto. La pequeña señorita Dean sabía que el protagonista no aparecería sin una carta o un grupo de fuerza que éste tenga oculta, como siempre, pues siempre el prota sorprende absolutamente todos. Y el de anciano que siempre acompaña a la señorita Dean dice que era bastante inesperada la carta sorpresa que tenía el protagonista, debido a que Shinpi comentó que el protagonista prácticamente estaba haciendo trampa utilizando una bestia demoníaca en el pináculo del santo marcial. Todo el mundo comenzó a seguirle el ritmo diciendo que el prota era un atrevido y que no debía utilizar aquella bestia. Por otra parte, el chico Wang Chen opinaba que el protagonista estaba dentro de las reglas utilizando una bestia demoníaca si este es un domador de las mismas. Sin embargo, a la gente de la familia Zhou parece no gustarle lo que dijo Wang Chen debido a que prácticamente apoyó a su enemigo jurado. Zhou Yuxiang, mirando la bestia del protagonista, decía que si este tenía el coraje no debía pelear con la misma, cuya cosa el prota le pregunta que si estaba temeroso de perder la vida. Inmediatamente y sin pensar, el protagonista arremetió al ataque de Zhou Yuxiang con su bestia demoníaca, dejando así completamente aterrado a Zhou Yuxiang, quien simplemente retrocedía, preguntándole al protagonista que si acaso iba a correr durante toda la pelea. Frente a él y demostrando todo el poder que este manejaba, le dice que si le tiene miedo a la muerte, entonces ¿por qué entró en esa arena? Debido a que allí simplemente puede salir uno con vida. Que por qué se enfrentó a él cuando sabía que se cagaría de miedo. La señorita Hong Lin, quien acompañaba y sería esposa de Xiao Yuxiang si este ganaba, preguntaba que cómo puede el protagonista domar una bestia que tiene un cultivo mayor que él, que si acaso aquello era posible, que muy probablemente el prota haya comprado aquella bestia. Pero mirando a la señorita Hong Lin, el prota piensa que aquella chica fue quien se llevó a la princesa de Tianshui y le metió en un gran problema, en pocas palabras. Inmediatamente, Xiao Shanfa comenzó a gritar al protagonista que no debía pensar en hacer trampas, que debía demostrar que este era un maestro de bestias, que claramente era simplemente un uso forzado de la misma, pues nadie cree que él podría ser capaz de domarla tan fácilmente. Esta opinión fue compartida por los ancianos de la montaña Emoción Cortante. Y mientras todos juzgaban al protagonista, el prota les pregunta que si acaso estaban estos seguros de lo que, decían prácticamente y de aquel desprestigio. Y cuando el maestro de el elder de la montaña Emoción Cortante retó al protagonista a lanzar a aquella bestia a su gusto o ordenarle lo que éste le pida, pensó que el prota no sería capaz y sería devorado por aquella bestia. Ya con esto el prota dice que utilizaría lo que estos les dicen y seguiría las órdenes para que piensen que no rompe las reglas y bajándose de la bestia demoníaca. Él mismo comienza a ordenarle un montón de mandatos, incluso convirtiéndole en un algodón de azúcar. Luego de que la bestia demoníaca siguiese las órdenes del protagonista, absolutamente todos quedaron sorprendidos. La señorita Hong Lin, quien detuvo anteriormente en Tianshui al protagonista, simplemente se ría al igual que la señorita Dean. Pero por otra parte, al anciano que acompaña a la señorita Dean y el elder de la montaña Emoción Cortante se quedaron sin quijada. A la señorita Hong Lin le parecía bastante linda la bestia demoníaca del protagonista, pero aquel comentario que la misma hizo parece molestar bastante a la familia Xiao, los cuales piensan que esta chica debería ser el futuro de Xiao Yuxiang y no la esposa del protagonista. El protagonista arrojó su espada al aire, órdenes las cuales aquella bestia siguió inmediatamente tomando la espada que el prota arrojó al aire. A la gente del público se le salían los ojos mirando lo que estaba sucediendo, preguntándose estos que si acaso seguía siendo un monstruo, que cuál era la diferencia entre aquella bestia y un perro. El prota lograba hacer que su bestia demoníaca pasase entre aros de fuego.
Pero tras aquella demostración de ser un maestro de bestias demoníacas, absolutamente toda la familia Shao Xinpi y el Erdel de la montaña emoción cortante quedaron completamente sorprendidos sin entender nada de lo que sucedía. Sin embargo, sin palabras, el prota dice que ya todo había terminado, por lo que la pelea debía empezar debido a que era hora de matar. Después de mirar aquella actuación del protagonista junto a su bestia, Xiao Yuxiang no entendía absolutamente nada, preguntándose que si acaso aquello era una broma, y Xinpi intentaba rehusarse a que el protagonista pelease con aquella bestia, explicando que aquella arena de oro dorado oscuro era simplemente para probar la fuerza de dos combatientes, que por qué el protagonista estaba utilizando aquella bestia. Sin embargo, el prota refuta comentando que este nunca se salió de las reglas, pues si este es un domador de bestias, tiene todo el derecho a utilizarla, que cuál era el significado de querer dejarlo sin armas prácticamente, explicando también que si estos querían que el protagonista dejase de utilizar a sus bestias demoníacas, simplemente debían pagarle de 50 a 60 millones de piedras primordiales, pues eso fue lo que gastó guardando todo aquel alimento con la que alimentó a la bestia demoníaca. Absolutamente todo el mundo sabía que el protagonista estaba intentando chantajear aquella situación para sacar algo de dinero, y debido a que estos se rehusaban a pagar el dinero al protagonista, le decían a Xiao Yuxiang que ese día pelearía con el protagonista y que incluso si este pierde la vida, era un honor morir, siendo bastante responsable y sincero. Xiao Yuxiang, bastante aterrado después de escuchar la orden de su familia, se pregunta que qué iba a suceder, que se supone que el protagonista sería quien pierda la vida, pero si este se enfrenta al prota, quien posee aquella bestia, obviamente perdería la vida sin dudarlo. La presión del público arrastraba a Xiao Yuxiang hacia su propia muerte, mientras el padre de Xiao Yuxiang estaba bastante molesto debido a que no podía hacer nada. Sin embargo, Xiao Shanfa piensa en la oferta del protagonista e inmediatamente desde el público le grita al prota que le pagarían. Inmediatamente el prota le dice que le paguen inmediatamente debido a que él mismo no da préstamos, cuya cosa molesta bastante a la familia Xiao y sorprende bastante a Xinpi. De esa manera fue como el padre de Xiao Yuxiang inmediatamente se acercó al protagonista a pagar los 60 millones. De esta manera fue como el protagonista ordenó a su bestia demoníaca que se colocase en una columna a esperar cómo terminaba la pelea. Sin embargo, aquella acción de que el prota no utilizase a su bestia dejó sorprendido a la señorita Ding y al chico Wang Shan, quien estaba llorando por haber apostado tanto dinero y ver que el protagonista perdía su carta de triunfo. Marchándose de la arena, el padre de Xiao Yuxiang le decía que debía aplastar al protagonista en pedazos y levantar la vergüenza de la familia Xiao. Así fue como Xiao Yuxiang inmediatamente liberó todo su poder, preguntando al protagonista que por qué este ahora actúa de esa manera, creyéndose tan valiente cuando un momento atrás estaba orinando del miedo. Sin dudar, Xiao Yuxiang se lanzó al ataque del protagonista diciendo que todo el que lo humille debe perder la vida, pero el prota le pregunta que si acaso este tenía miedo de llorar, que cómo es posible que una persona que supuestamente se cree tanto llore simplemente al percatarse de que tiene enfrente una bestia demoníaca. Esquivando muy sencillamente el ataque de Xiao Yuxiang, el prota le pasa por debajo, conectando así una fuerte patada en el estómago del mismo. Sin embargo, fácilmente este Xiao Yuxiang se recuperó en el aire y recuperó su forma inicial, cuya cosa sorprende a la señorita Han Ling, la cual se da cuenta de que este utilizó una técnica de pasos voladores. Ya luego de recuperar su compostura, Xiao Yuxiang utilizó el tomo del olvido, lo cual se trata de un montón de ataques con su abanico desde el aire. La familia Xiao se encontraba bastante feliz debido a que sabían que aquel libro del olvido era una técnica bastante buena y que el protagonista no sería bastante sencillo de que este se enfrente a la misma. Sin embargo, el protagonista inmediatamente arremetió en contra de aquel ataque, clavando de esa manera su espada en el centro de la misma. El anciano de la familia Mu pensó que el protagonista estaba buscando la muerte debido a cómo se acercó a aquel ataque. Sin embargo, los elders de la montaña con emoción cortante quedaron completamente sorprendidos al percatarse de lo que el prota estaba haciendo, explicando a la señorita Han Ling que aquel ataque tiene un punto débil y el protagonista entendió cómo buscarlo.
Tras colocar su espada en el centro de aquel ataque, el protagonista activó la técnica del loto, técnica en la cual deshizo por completo el ataque de Xiao Yuxiang. Xiao Yuxiang simplemente podía intentar esquivar los ataques de la flor de loto del protagonista. El jefe de la familia Wang quedó completamente sorprendido al mirar aquella escena, preguntándose que cómo es posible que el protagonista utilice aquella técnica con tal perfección. Técnica la cual terminó siendo golpeada por una nube. Se trataba de un conjunto de técnicas en donde se encontraba nuevamente el libro del olvido y el puño del rey Kangwang. El anciano de la montaña emoción cortante estaba bastante feliz al percatarse de aquel ataque, pensando que Xiao Yuxiang tenía un gran talento y que el prota sería completamente derrotado. Sin embargo, el protagonista no tenía en mente quedarse de brazos cruzados, por lo que activando su refinamiento del cuerpo, técnica la cual le quitó al emperador marcial o soberano marcial número 1 más fuerte, dejando así sorprendido a Shinpi, quien pensaba que el prota era una de aquellas personas que podían refinar su propio cuerpo. Tras ejecutar aquel ataque y el protagonista recibirlo, el chico Xiao Yuxiang parecía estar bastante feliz. La señorita Ding y el chico Wang Chen estaban preocupados, pero por otra parte incluso a Shinpi parecía gustarle. El anciano de la montaña sobreestimaba bastante las habilidades de la misma, diciendo que el prota intentó ir más allá de su límite, que si acaso él mismo ya había perdido la vida. Sin embargo, el protagonista entre el montón de polvo parecía estar completamente sano. Saliendo de aquel montón de polvo, el prota le dice que era la primera prenda que se coloca después de 200 capítulos, que aquel arrepentimiento debía esperar e intentar pagar por ello. Al anciano de la montaña emoción cortante se le cayó el sombrero al percatarse de que el prota estaba sin un solo rasguño aparte de su ropa destrozada, diciendo que aquello era imposible, que la fuerza incluso resistía aquel ataque sagrado, que cómo era posible que el prota siguiese vivo. El furor no tardó en llegar al público, quienes preguntaban que qué diablos era el protagonista, que si acaso seguía siendo humano, que con un cuerpo tan poderoso era lo mismo a ser invencible. Inclusive la señorita Nianling quedó completamente sorprendida. Y mirando aquello, Shinpi pensaba que algo que el protagonista hace de ese modo era algo bastante inusual, que simplemente una gran fuerza podría darle al protagonista una bestia amoníaca en el pico de santo marcial, al igual que un acorazado de fénix verde, que no había otra manera de demostrar que el prota tenga un respaldo tan bueno. Sin embargo, el más asustado era Xiao Yuxiang, quien pensaba que era un rey marcial de 3 estrellas luchando con una mosca. Sin embargo, incluso si estaban allí los reyes marciales de 2 o de 5 estrellas lo tomarían con calma, pero el prota ni siquiera se movió. Este, completamente asustado, se preguntaba que si acaso el prota era inmortal, pero no le dio tanto tiempo de pensar debido a que el protagonista en un pestañeo estaba frente a él. Xiao Yuxiang intentó defenderse como podía, y cuando este lanzó una patada, el protagonista rápidamente reaccionó partiéndole los ya saben qué. Todo el mundo quedó completamente sorprendido y sin palabras debido a lo sucedido, pues Xiao Yuxiang jamás tendría hijos nuevamente. Bastante molesto, Xiao Yuxiang se levantaba gritando al protagonista que este debía perder la vida. Pero debido a que este perdía el tiempo simplemente hablando, el protagonista nuevamente se aproximó para comentarle un gran golpe en la cara. No fue un golpe, sino una cachetada, la cual provocó que Xiao Yuxiang volase por los aires. El prota, ya mirándolo completamente derrotado, le pregunta que si acaso este quiere que pierda la vida, que hay mucha gente que quiere eliminarlo. Sin embargo, en toda la región del sur jamás podrían encontrar una persona que sea capaz de derrotarlo. De frente a la declaración del protagonista, la señorita Honglin quedó sorprendida pensando en el protagonista y que si ésta lo hubiese conocido antes todo sería diferente. Tras haber derrotado por completo a Xiao Yuxiang, el protagonista provocó que el príncipe Ryu pensase que este era su verdadero rival. El padre de Xiao Yuxiang estaba completamente aterrado, preguntando a Xiao Shanfa que qué debían hacer ahora, pero la pequeña señorita decía que no había nada de qué preocuparse, que si el protagonista simplemente estaba allí de esa manera iba a perder. Sin embargo, frente a aquello, Shinpi se rehusaba, diciendo que era casi imposible que la situación cambiase después de aquella severa paliza.
Zhou Yushan miraba aquella situación, dándose cuenta de la terrible paliza que sufrió Zhou Yushan, pensando que la vergüenza que este sufrió fue tremenda, que si acaso ya no estaba decidida la victoria. Zhou Yushan, levantándose gravemente herido, estaba retratándose y recalcándose a sí mismo que era un perdedor y odiaba demasiado al protagonista por hacerlo quedar como tal. Este recordaba cómo el protagonista lo asustó con su bestia demoníaca, dejándolo sin dignidad. Inclusive deshizo todo su ataque, el cual practicó durante mucho tiempo, y lo hizo recibir una patada en su entrepiernas. Y no solamente eso, sino que incluso el prota le dio una cachetada, provocando los abucheos y abucheos de toda la gente, como si se lo arrastrase hacia la vergüenza y la indignación, lo cual era el infierno para un chico al cual viene de una familia noble como él. Estoy ya bastante molesto en el piso, parecía estar siendo consumido por la energía demoníaca. De esa manera fue como sucumbió ante el mal, preguntándose que si acaso ahora este debería perder la vida. Inmediatamente tras aquella situación, el protagonista se dio cuenta de algo bastante extraño. Pero no solamente él, sino también los partícipes que estaban en el público, donde entraba la señorita Han Lin, Zhou Shan, Fa Xinpi, el anciano de la montaña Emoción Cortante y el príncipe Ryu. Pues estos sabían que algo andaba completamente mal en el cuerpo de Zhou Yushan. De esa manera nos dejan ver cómo Zhou Yushan cambió por completo a un color de blanco y negro con sus ojos de color azul. El anciano de la montaña Emoción Cortante quedó completamente sorprendido debido a que se trataba del quinto piso o la quinta etapa del libro del olvido. Sin embargo, Zhou Shanfa, quien no entendía absolutamente nada de lo que le pasaba a su descendiente, se preguntaba qué era aquello. Zhou Yushan se volteaba con la cabeza y el cuello prácticamente quebrado, mirando al protagonista, diciendo que si este era su nuevo enemigo, entonces simplemente no había forma de que este se salvase. El protagonista parecía reconocer aquel método de cultivo, pues sabe que este ya no era Zhou Yushan, sino una persona tercera quien le controlaba. Preguntando al protagonista que qué tipo de técnicas y qué tan loco hay que estar para practicarlas. Diciendo el protagonista que aquella técnica provoca que la gente lo olvide absolutamente todo, y lo peor de todo era que incluso olvidaban amar, lo cual provocaba que una persona fuese humana. Tras recitar aquellas palabras, el protagonista dejó completamente cautivada a la señorita Han Lin. Sin embargo, no solamente a la señorita Han Lin le llegaron aquellas palabras, por lo que en el árbol del mundo o en el monumento del dios del mundo, la profesora Luo también había escuchado aquellas palabras. Sin embargo, la pequeña princesa de Tianshui no entendía absolutamente nada de lo que la profesora Luo recitaba. Pero lo más sorprendente fue que incluso Mengu, quien estaba en estado de parálisis del cuerpo, entendió las palabras que el protagonista recitó. Las palabras del protagonista fueron tan sabias que incluso aquel pequeño Zhou Yushan, quien no tenía sentimientos debido a que lo olvidó todo con la técnica marcial que practicaba, le llegaron al fondo de su corazón. Sin embargo, ya bastante molesto, este decía al prota que dejase de decir tonterías, que no perturbe su mente, diciendo que este sería el olvidadizo y el más despiadado. Y era lo que dijo una vez el emperador Gu de Wanqing, que la creación de las perlas de Kung Fu en el área del protagonista, que como podría saber una hormiga como él entender aquella diferencia entre la técnica del olvido del todo con la técnica del protagonista, la cual este desprecia bastante. Este decía que las artes marciales del protagonista eran muy extrañas, diciendo que este jamás recordaría el amor, debido a que el amor le quitan los poderes que tiene ahora y no lo dejan pensar como debe. Inmediatamente Zhou Yushan invocó una espada la cual parece tener un poder enormemente sorprendente, bueno, valga la redundancia. Dándose cuenta de lo sucedido, Zhou Shanfa parecía estar bastante feliz por el nuevo poder de Zhou Yushan, preguntando al anciano de la montaña Emoción Cortante que si aquello sea lo que este piensa. Sin embargo, respondiendo a esto, el anciano de la montaña Emoción Cortante dice que era el arma del soberano, que aquel emperador llamado Gu Shanchun utilizaba la espada de escarcha nieve brillante. Tras aquella declaración, absolutamente todos quedaron sorprendidos. Esta espada tenía demasiado poder e incluso fue sellada por el antiguo emperador Gu Feiyan.
debido a que él mismo consideró que nadie merecía utilizarla debido al terrible poder que esta contenía. Y aunque hubiesen muchas conjeturas alrededor de aquella espada, apareciendo inesperadamente dejó a todos sorprendidos, apareciendo específicamente en las manos de Xiao Yuxiang. Así fue como todos se dieron cuenta de que la persona que controla la montaña emoción cortante tenía en mente utilizar a Xiao Yuxiang y de esa manera obligarlo a casarse con la señorita Honglin y tenerlo a su voluntad. Sin embargo, muy poco le importaba a Xiao Shanfa, quien estaba bastante feliz debido a que eliminaría al protagonista y tenía la bendición de la familia Xiao por ser el más fuerte. Sin embargo, también el anciano de la montaña emoción cortante estaba feliz diciendo que con aquella arma se le haría bastante sencillo a Xiao Yuxiang ascender. Shinpi, por otra parte, pensaba que aquel tipo estaba bastante feliz debido a que el cuerpo mortal o el cuerpo de emociones poco profundas que tenía Xiao Yuxiang era bastante conveniente para su secta, y mientras Xiao Yuxiang pueda casarse con Lin Honglin, teme que las otras 4 familias sean agazapadas debajo de la familia Xiao. De esa manera fue como continuó la pelea y Xiao Yuxiang se lanzó al ataque del protagonista. Mientras el prota esperaba que el ataque, Shinpi parecía estar completamente sorprendido. Pero el protagonista no dudó en lanzarse a responder con la canción de Sloto. Pero tras cruzar espadas, la espada del protagonista quedó completamente quebrada. Xiao Yuxiang miraba desde arriba al protagonista diciendo que con su pobre arma y su poco talento sería casi imposible que le gane. Pero ya después de levantarse, el protagonista le dice a aquel tipo que simplemente utiliza trucos. Y levantando los pedazos de su espada con magia le dice que en todas las 3000 millas que hay en ese lugar nadie sería capaz de derrotarle. Y agradece el hecho de poder combatirlo diciendo que tenía una muy buena espada. Sin embargo, la misma no sería suficiente. La señorita Dean parecía estar bastante enamorada, dándose cuenta de cómo el protagonista poseía un completo control sobre su espada. Preguntándose esta que cómo era posible que el protagonista pudiese seguir recitando poemas de amor mientras luchaba. Pero para el protagonista ya se habían acabado absolutamente todos los juegos, por lo que con su espada totalmente quebrada creó un látigo. Látigo con el cual comenzó a someter a Xiao Yuxiang, quien parece ser no tenía el suficiente poder o agilidad para esquivarlos. Tras esquivar el ataque del protagonista, Xiao Yuxiang no tenía palabras, pero el protagonista estaba bastante emocionado debido a aquella pelea. Debido a que absolutamente todos sabían que estaban igualados en fuerza, pero el protagonista en realidad lo mataría si utilizase una de las técnicas que tenía en su vida pasada. Continúa con Xiao Yuxiang peleando con nuestro protagonista con todo lo que estos dos podían dar. Hay que tener en cuenta que nuestro protagonista estaba en una absoluta desventaja debido a que su espada estaba completamente quebrada, lo cual sorprendió a los emperadores marciales, quienes comentaban que el protagonista tenía serenidad, equilibrio mental y dominio de la acción a pesar del peligro inminente, lo cual era en lo absoluto sorprendente. También comentaban que se dice que la fuerza de una persona puede derrotar a 10 enemigos, pero aquel asombroso control y dominio de su habilidad había eliminado la brecha en sus mundos, y eso estaba más allá del mismo conocimiento de estos emperadores marciales. La señorita Honglin, quien también miraba la pelea, estaba totalmente asombrada, preguntándose que cómo podía ser tan espectacular, que era completamente asombroso y era realmente un genio de las artes marciales nuestro protagonista. Incluso el anciano comentaba que ahora que el chico había destrozado la espada del protagonista, que cómo podía seguir compitiendo en contra de Yuxiang, que todo era un callejón sin salida para el protagonista con su espada quebrada. El jefe de la familia Shen y la familia Wang pensaban que el prota era un joven demasiado talentoso y estaba a punto de perecer en aquel ámbito, y que si este podía cultivarse definitivamente sería el más fuerte de la generación más joven. La señorita Dean estaba absolutamente asustada mirando que el protagonista estaba en una total desventaja. El protagonista, al percatarse de que su espada ya no aguantaba más, simplemente le agradecía la espada Colmillo de Tigre por su arduo trabajo. Y ya frente a Xiao Yuxiang, quien se había convertido en algo absolutamente malévolo. El protagonista pensaba que el ki de la espada olvidadiza que este chico de hecho no era algo que su cuerpo físico pueda manejar, y ahora a excepción
donde el monumento del dios del mundo no tenía otras armas, pero no, debía utilizarlo a menos que sea absolutamente necesario, ya que fácilmente puede causar problemas inminentes con toda aquella gente. Así fue que, utilizando la técnica de antigua o de su vida pasada, el protagonista terminó liberando el sello flotante de la vida, sello el cual el pelirrojo o barba roja notó, preguntándose que si acaso no era aquel el sello flotante que les había enseñado el señor Yan-Di. Pero en otra parte, mirando la pelea del protagonista, se encontraban dos grandes maestros en el gremio, específicamente de magos del Imperio, el Cuervo de Fuego, preguntándose esto que cómo era eso posible, que qué edad tenía el señor Yan-Di cuando abandonó el territorio del sur. O sea, estos sabían que era casi imposible que Yan-Di se lo enseñase al protagonista. Sin embargo, también se percataron de que el sello del protagonista era completamente diferente, preguntándose que si acaso podría ser la próxima forma del sello terrenal. Aquel barba roja jamás escuchó hablar de aquel estilo. A lo que el maestro Bailey le cuenta que en aquel momento Lord Yan-Di dijo una vez que Gu Feiyan transmitió su técnica de sello, ya que el sello se dividía en tres tipos: el saber, el sello flotante, el sello terrestre y el sello del cielo y la tierra. En ese momento Gu Feiyan solo le enseñó la primera a Yan-Di, y Yan-Di más tarde intentó descubrir la segunda forma por su cuenta durante muchos años, pero todavía no podía hacerlo completamente bien. Aquel maestro simplemente se preguntaba que si acaso podría ser el sello terrenal que Lord Yan-Di tanto anhelaba, mientras el protagonista seguía desatándolo en la arena. Zhou Yushan pensaba en qué hacer, pues él mismo sabía que estaba en una situación bastante precaria y que si se enfrentaba al sello terrenal del protagonista perdería la vida inmediatamente. Este intentó cubrirse, pero rápidamente se dio cuenta de que todo había cambiado, pues a su alrededor todo había cambiado, y no solamente él se dio cuenta, sino todos los espectadores, los cuales se preguntaban que si acaso aquel era el arte del mar de sufrimiento del mundo, que en realidad se había transformado por completo en un mar de sufrimiento mundano, que el protagonista tenía una comprensión demasiado poderosa de esa. El maestro Bailey, quien miraba todo a través de una aparentemente pantalla, decía que el protagonista de hecho utilizó el sello terrenal y todo se había acabado, que la brecha entre los dos era enorme, y Zhou Yushan y quien tiene dentro el tipo llamado Gu Guo Xuan Xuemin temían a que el protagonista esté condenado, y si hubiese sabido que sería sellado en el mundo de los mortales, ¿por qué habría detenido aquel duelo? Zhou Yushan se dio cuenta inmediatamente de que estaba siendo consumido por los cadáveres del mar, cuando uno de estos cadáveres del mar del sufrimiento salió a atraparlo. Él mismo no tuvo más opción que intentar defenderse de manera desesperada, pues ya no es Zhou Yushan sino la persona que posee su cuerpo. La persona que poseía el cuerpo de Zhou Yushan decía al protagonista que aquello era simplemente una broma para él, que el prota es solamente un guerrero de 4 estrellas y la brecha era tan grande como un abismo, que cómo puede evitar que lo elimine en el acto, que si acaso creía el protagonista que podía atraparlo con aquella ilusión. El protagonista, al percatarse de que este chico pensaba que eran solamente ilusiones, tenía en mente hacer algo más. Y activando una super técnica, dejó totalmente conmocionado al maestro Bailey, quien al darse cuenta de que el protagonista fácilmente bloqueó el ataque de aquel chico, él mismo parecía reconocer la técnica que el prota utilizó. Pues el maestro Bailey se dio cuenta de que se trataba de la tercera fase del sello flotante de la vida, el sello del cielo y la tierra. Mientras ejecutaba aquella técnica, el protagonista parecía estar en completa serenidad, lo cual asustó bastante a aquel Zhou Yushan. Fácilmente el protagonista ordenó a su técnica atacarle, orden la cual el sello de la vida flotante del cielo y la tierra siguió. Zhou Yushan, al percatarse de aquella situación, simplemente la atacó sin más, debido a que no tenía otra cosa que hacer, y utilizó la técnica del olvido, el amor y corte de un solo golpe. Aquellas dos técnicas tuvieron un fuerte impacto el cual dejó totalmente sorprendido a todos los emperadores marciales que se encontraban en el lugar.
Tras aquel impacto, Zhou Shanfa quedó totalmente sorprendido al percatarse de que estos estaban igualados, pensando que el impacto de aquella fuerza definitivamente era un nivel que solo puede ser activado por un artista marcial completamente fuerte, y Zhou Yushan tenía el arte del olvido del amor y junto al Xuan Ming de Gao Hu Xuan, y tenía sentido que apenas pueda lograrlo. Pero no entendía cómo el protagonista, que era solamente un señor marcial de 4 estrellas, utilizaba las manos desnudas, que cómo podría ejecutar tal ataque. Los ancianos de la secta o la montaña emoción cortante quedaron boquiabiertos y la señorita Hong Lim se preguntaba que qué tipo de habilidad marcial era la de nuestro protagonista, que el nivel era incluso más alto que el de Wang Ping Tianshu, y el emperador marcial Xin Pi pensaba que las dos técnicas de sellado de ahora eran más fuertes una que la otra, especialmente la técnica del segundo sello, y en realidad le dio la sensación de que el cielo y la tierra estaban cayendo y se estaban hundiendo el sol y la luna sin luz. Los emperadores marciales que miraban la pelea pensaban que era muy parecido al sello flotante del señor Yan Di, pero era aún más poderoso, que parece ser una continuación, una versión mejorada del mismo. Inmediatamente el otro explica que Yan Di heredó el linaje de Gu Feiyan de la antigüedad, que si acaso podría ser que el protagonista también heredó el linaje de Gu Feiyan. Xin Pi se acerca a la familia Zhou, al igual que a los otros emperadores marciales, explicando que Gu Feiyan ha perdido la vida durante muchos años, que cómo podría ser uno de sus discípulos. Todos quedaron completamente sorprendidos pensando que si el protagonista era realmente descendiente de cierto discípulo de Gu Feiyan, entonces la familia Zhou definitivamente sufriría una gran pérdida, preguntándose estos que a cuál de los discípulos de Gu Feiyan se podían permitir ofender. A ninguno, debido a que estos discípulos de Gu Feiyan son la épice de aquel mundo marcial. Y aunque la montaña emoción cortante se podía caminar al lado del imperio del Cuervo de Fuego, mirando todo el continente Tiangu, incluso un pedo de los discípulos de Gu Feiyan los eliminaría. Tras aquellas fuertes técnicas, el protagonista salió del humo del cual se disipó. El furor se desató inmediatamente como vieron que el protagonista estaba completamente bien, diciendo el anciano que acompaña a la señorita Din que si acaso el prota sigue siendo aquel nivel de guerrero de 4 estrellas, que aquel golpe de ahora, incluso si fuese Gu Shanghuan o quien sea que posea el cuerpo de Zhou Yushan, era imposible hasta resistirse. La señorita Din simplemente lloraba, diciendo que había ganado su apuesta y el poder de combate era comparable al de Gu Shang, y las habilidades del protagonista eran las habilidades de un monarca de 4º nivel, que cuantos miembros de la generación más joven de toda la alianza, de todo ese lugar pueden hacer eso que hizo el protagonista. Esta miraba al protagonista exclamando que definitivamente este podría salvar del peligro a la Cámara de Comercio de Tianyuan. Por otra parte, el protagonista pensaba que con una técnica de refinamiento corporal tan dominante y pervertida, no era de extrañar que no pudiese derrotar a Bao Shanghong en aquel entonces, que la mayoría de aquellos poderosos impactos fueron absorbidos directamente por el cuerpo hegemónico más poderoso, transformados en energía verdadera y hundidos en el Dantian. Parece ser, de esta pelea el protagonista sacó bastante provecho. Y no solamente eso, pensando también el protagonista que incluso si Zhou Yushan era mucho más fuerte que él, todavía no puede detener el impacto de energía de aquel momento. Inmediatamente el protagonista voltea hacia atrás ordenándole a Zhou Yushan que salga, que este sabía que todavía no había perdido la vida. Y al percatarse de que este no hizo caso a sus palabras, el prota le pregunta que si acaso quería hacerse el muerto o retrasarse o ganar tiempo, por así decirlo. El protagonista le explicaba a Zhou Yushan que todos los que quieren que este pierda la vida ya habían perdido la vida y este no sería la excepción. Mientras el protagonista le decía que no le obligue a sacarle del lugar donde estaba escondido, inmediatamente Zhou Yushan salió de una manera sorprendente detrás del protagonista pidiendo que este pierda la vida. El ataque de Zhou Yushan estaba a punto de llegar a la nuca del protagonista ejecutando la técnica del olvido del amor y quería eliminarlo en lo absoluto. Pero volteándose muy rápidamente, el protagonista toma su espada comentándole que le había estado esperando durante mucho tiempo mientras este salía de su escondite.
Zhou Yushan quedó totalmente sorprendido al percatarse de cómo nuestro protagonista tomó su espada con solamente 2 dedos. De esta manera fue como muy fácilmente lo hizo volar hacia atrás, incluso provocando que este soltase su espada. Esto dejó totalmente sorprendido a Shinpei, quien cuenta que el poder del protagonista era excepcional y simplemente pellizcaba la flor con un dedo, que un dedo tan casual en realidad contenía el significado de las artes marciales y el cielo, era decir que las reglas del mundo estaban en las manos del protagonista. Este se preguntaba que quién era nuestro protagonista, que su comprensión de las artes marciales estaba fuera de su alcance. Zhou Yushan simplemente cayó completamente abarrotado en el piso con un fuerte dolor, preguntándose que si acaso el último golpe que le dio con todas sus fuerzas lo resolvió él solamente con un dedo. Fue como con aquel golpe el protagonista le quitó la transformación a este Zhou Yushan. Mirándolo fijamente, el protagonista le decía a Zhou Yushan que en su próxima vida debía utilizar más sus ojos, pues hay algunas personas con las cuales no puede permitirse meterse, o sea, no tiene permitido ofender a algunas personas que son superiores a él. Aquello simplemente molestó al anciano de la montaña emoción cortante, quien entrando a la arena repelió al protagonista diciendo que debía detenerse, que una edad tan joven era bastante cruel y era un asesino y quería cuidar bien en su nombre de su familia, o sea, tenía en mente eliminar al protagonista, que el anciano desvergonzado. Shinpei estaba preocupado por lo que el anciano Yang estaba haciendo, sin embargo pensaba que el santuario del Cuervo Dorado era un lugar donde los duelos han sido transmitidos por el imperio del Cuervo de Fuego durante decenas de miles de años, y nadie se atreve a violar las reglas, ni siquiera la familia real. Aquella intromisión simplemente molestó demasiado al protagonista, quien comenta que en el Golden Crow o en la arena dorada oscura la vida y la muerte estaban determinadas, y que ya que ni siquiera quería perder la cara debía arrodillarse frente a él. Zhou Yushan simplemente le pedía al anciano Yang que le ayudase, y el anciano Yang frente al protagonista le gritaba que qué había dicho, que no sabe qué tan alto era el cielo ni qué tan alta es la tierra, y que incluso si este eliminaba al protagonista ese día no sería una injusticia. Sin embargo, aquel anciano quedó totalmente sorprendido al darse cuenta de que no podía moverse, pues él mismo se percató de que había caído en un ataque del alma. Y justo frente a él estaba nuestro protagonista, quien le dice que le había ordenado que se arrodille. Aquel anciano quedó totalmente sorprendido al percatarse de que su alma estaba a punto de ser aplastada, por lo cual no tuvo más opción que simplemente arrodillarse frente al protagonista debido a la gran presión liberada encima de él. Todo el mundo que en la arena quedó sorprendido, preguntándose que qué estaba pasando, que si de verdad el anciano Yang se había arrodillado, que este tenía los ojos cegados, y el hombre más fuerte, Gushun, se arrodilló frente al protagonista, que cómo podría ser posible eso. La gente se preguntaba que cómo pudo haber sucedido aquella acción por parte del anciano Yang, quien bastante molesto decía al protagonista que cómo se atrevía, que cómo se atreva a dejar que un artista marcial se arrodilla frente a él, exclamando que el protagonista debía perder la vida. El protagonista, al percatarse de que aquel anciano intentaba levantarse, le grita y lo oprime con todo su espíritu, preguntando que quién le había dado el permiso de levantarse. Al percatarse de la falta de respeto que hizo este anciano en levantarse sin su permiso, el protagonista empujó su mano a aplastar su alma. De esa manera fue como el anciano terminó con su cara totalmente enterrada en la arena. Esto simplemente dejó a los emperadores marciales preguntándose que cómo fue posible que el protagonista lograse todo aquello. Pero del piso se levantó aquel anciano con la cara ensangrentada, ordenando a todo el mundo que ataque al protagonista debido a que lo quería sin vida. Sin embargo, aquel anciano no pudo terminar su oración, pues frente a él algo extraño sucedió. Se trataba del monumento del dios del mundo, el cual el protagonista hizo aparecer frente a él y frente a Zhou Yushan. Shinpei se preguntaba que qué arma misteriosa era aquella, y Zhou Shanfa decía que el Air del Yang no pudo atravesar aquel espacio, por lo cual el arma no era de él. El Air del Yang quedó totalmente sorprendido, al igual que Zhou Yushan. Zhou Yushan simplemente lloraba pidiendo por su vida al protagonista y que este no quería morir. Sin embargo, aquellos dos parecían haber sido completamente aplastados por el monumento del dios del mundo. El hermano del anciano
anciano simplemente gritaba su nombre, preguntando que si acaso él mismo había perdido la vida al igual que el tipo de la familia Zhou. Zhou Shanfa quedó sin palabras al mirar lo sucedido. Todos pensaban que Zhou Yushan y el anciano Yan perdieron la vida de una manera bastante desvergonzada. Y el príncipe más joven, Ruyu, piensa que antes quería competir en contra de nuestro protagonista. Sin embargo, él mismo eliminó al anciano simplemente levantando su mano. La señorita Honglin quedó totalmente anonadada, pensó que tenía cierto nivel de confianza en la fuerza de Li Yunxiao. Y en aquel momento en el reino de Tianshui, aunque el prota era solamente un gran artista marcial, su poder de combate ya había alcanzado el nivel de un señor marcial, pero ahora incluso podía eliminar al anciano Yan con solamente un movimiento de su mano, por lo cual aquello era demasiado subversivo para el sentido común. Nadie en la arena se creía lo que habían presenciado, en especial la señorita Ding, y el hermano del anciano Yan terminó bastante molesto preguntando que cómo se atreve a eliminar a su hermano. Este simplemente logró decir a Zhou Yanbiao que era completamente miserable, que si acaso será que él era diferente a la muerte, bueno, indiferente a la muerte de su hijo. De esa manera fue como aquel segundo anciano se lanzó a atacar al protagonista, por lo que haciendo caso a sus palabras, Yanbiao se lanzó al ataque acompañándole a matar al protagonista. Mirando lo sucedido, el protagonista pregunta que qué pasa si eliminaba al viejo Yan y a Zhou Yushan, que si acaso era diferente de eliminar a dos perros. Palabras las cuales simplemente provoca que estos dos ejecuten las técnicas de la mata, la palma, del amor y la garra del lobo de guerra. Sin embargo, aquellos dos ataques fueron completamente repelidos, debido a que la ayuda ya había llegado para nuestro protagonista. Shinpi se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, preguntando que cómo es posible que el fuego terrenal de King Liang, el fuego de Xinjiang, estuviese allí. Se trataba del viejo Duan, quien salió del monumento del dios del mundo para dar una mano al protagonista. Este decía el prota que debía llamarlo cuando estuviese en peligro y que no debía salir solo por su cuenta. Cuya cosa el prota responde que se deje de tonterías y era mejor que este despeje el lugar rápidamente, pues este quería irse. De manera fue como el viejo Duan desató todo el fuego que le quitó a la familia Xinjiang en contra de Zhou Yanbiao, el anciano hermano del anciano Yan. Estos no pudieron hacer absolutamente nada frente a aquel ataque. Sin embargo, allí no se terminaba todo, porque liberando todo su poder, el viejo Duan ataca con dos elementos. Yanbiao y el hermano del anciano Yan sabían que eran su fin, pero bloqueando aquellos dos ataques terminó metiéndose en la arena incluso Zhou Shanfa. Tras alejarse del grupo, Zhou Shanfa piensa que su oponente era solamente un emperador marcial de 3 estrellas, pero en realidad podría reprimirle con el poder del fuego terrenal King Liang. El hermano del anciano Yan pregunta al viejo Duan que quién era, que cómo se atreve a ir en su contra, diciendo que si acaso no tenía miedo a la muerte, pero el prota comenta que por no hablar de un perro de la montaña, Duan King o algún discípulo directo. Explicaba al protagonista que incluso si estos no tenían sentimientos, si le ofende perdería la vida. Aquellas palabras del protagonista dejaron totalmente atónitos a los chicos de la familia Zhou y al anciano hermano del anciano Dian, debido a que el protagonista incluso mencionó que si incluso fuese Len Xinbo, el líder de la montaña, Duan King, uno de los 3 grandes maestros del imperio del pájaro de fuego, tan famoso como Qifen de la secta Yutian y Koi Seung-He de la secta Tianshu, era casi una figura icónica en las artes marciales de todo el imperio de las llamas del crepúsculo o de cuervos de fuego, lo cual sorprendió a todos. Fue como el prota incluso los amenazó, preguntándose la gente que si acaso el protagonista sabe de lo que estaba hablando, que cómo se atreve a hablar tan salvajemente sin miedo a meterse en problemas. La señorita Ding quedó completamente sorprendida al escuchar las palabras del protagonista. El hermano del anciano Yan preguntaba al protagonista que cómo podía decir palabras tan traicioneras, que era demasiado valiente e ignorante, pero el prota lamenta eso, explicando que era muy joven y no era muy bueno hablando. Zhou Shanfa parecía estar bastante molesto frente a la declaración del protagonista, pensando que él mismo también sabe escribir la palabra muerte y cómo amenazar a los demás. El protagonista decía esto, que dejaron que Len Xinbo le mordiese, lo cual no le gustó en lo absoluto porque él es heterosexual. En pocas palabras, ofendió a aquella gran imagen icónica en todo el imperio del cuervo de fuego, dejando sin mandíbula a los 3 que estaban frente a él.
Pero quien quedó bastante molesta fue la señorita Honglin, quien entró en la arena pasándose frente al protagonista, explicando que esta escribió las audaces palabras del protagonista y que lo que pasó ese día, y nombrando a su padre, definitivamente sería informado a su padre para ver qué le pasa al protagonista de ahora en adelante. Esta chica, Honglin, cuenta que su padre lleva más de 40 años llevando aquella espada y nunca había fallado, y ese día se avergonzaba de ella misma, así que se la dejaría al protagonista. Este simplemente ejecutó una técnica para marcharse de aquel lugar, exigiendo al protagonista que se prepare, pues esta volvería algún día para recuperar aquella espada con sus propias manos. Así fue, luego de que ésta se marchase, el protagonista tomó la espada, mirándola pensaba que realmente era una buena arma y debería venderse por mucho dinero, lo cual dejó a todo el mundo atónitos debido a que ya todos conocían la avaricia del protagonista. Inmediatamente Shinpei termina declarando que el ganador de aquel enfrentamiento de la arena dorada oscura fue el protagonista sin duda alguna. Y tarareando, el protagonista comenta que se dice que la vida y la muerte habían estado determinadas por el destino durante miles de años y las reglas son tan férreas como el hierro. Sin embargo, cuando este había ganado, inmediatamente todos se metieron en la arena intentando quitarle su victoria e incluso intentando eliminarle. Sin embargo, mirando, el protagonista Shinpei le dice que las reglas eran realmente férreas y nadie podría quebrantarlas. Aquellas palabras llegaron al interior de Shinpei, quien bajó a la arena comentando que era cierto que no lo hizo bien, explicando que Yang Ji fue reprimido hasta la muerte por el protagonista. En cuanto a los miembros de la familia Shao, definitivamente los castigaría severamente y no le daría ningún crédito. Aquel Shinpei tenía un mal presentimiento, pero el prota le pregunta que si acaso este creía sus propias palabras, pues el protagonista ya no le tenía confianza a este. Con esto, Shinpei pensó que el protagonista ni siquiera le tenía miedo de romper su amor o sus sentimientos, así que probablemente tampoco pueda tenerle miedo a él. Shinpei preguntaba tembloroso al protagonista que qué quería, cuya cosa el protagonista le comenta a este que este lo sabía en su corazón y por una transmisión de sonido le dice que no debía ponerse nervioso, que todo se comenta, que solo debe agregar un poco de Yuan Shi y fingiría que nunca sucedió nada, de lo contrario compilaría aquello en la mañana y se cantaría en todas las calles y callejones. Tras escuchar las palabras del protagonista, Shinpei estaba un tanto frustrado, pensando que si aquel era el caso, el rostro de la familia real del imperio de las llamas del crepúsculo se perdería por completo. Shinpei simplemente comenzó a rogar al protagonista que bajase el precio, preguntando que cómo era posible que quisiese 10 millones de piedras yuan de grado medio, que tenía mucho apetito por dinero. Pero el prota le pregunta que si acaso este se cree muy gracioso, que 10 millones no era prácticamente nada, que la familia Shao había gastado casualmente 60 millones y hoy este era la familia real y el tío de su majestad, que si acaso estaba tan avergonzado. Con esto, el furioso Shinpei, quien había sido derrotado en los negocios por el protagonista, le pregunta que si de verdad se atreve a pedir 100 millones, pues no eran 10 sino 100, diciendo que el prota era demasiado pobre, que estaba tan loco por el dinero. Pero el prota dice que como este no lo necesitaba, debía olvidarlo. Sin embargo, el protagonista terminó marchándose comentando que comentaría todo lo sucedido por todas partes en el imperio, cuya cosa no le gustó a Shinpei e intentó detener al protagonista explicando que pagaría. Este terminó aceptando pagar los 100 millones de, piedras primordiales de grado medio, pero el prota debía aceptar una condición, diciendo el prota que un código equivale a un código, y primero se pagaría la tarifa de 100 millones, y negociar las condiciones iría después. Shinpei miraba al protagonista como una rata que le encantaba el dinero, pensando que si la gente común hubiese escuchado una promesa tan grande se habrían vuelto locos de alegría, que cómo podía tener una mente tan tranquila y clara, que por qué sentía que tenía 15 años y el protagonista era un viejo zorro. Marchándose de aquel lugar, Shinpei le dice al prota que le llevaría el dinero más tarde, y mientras se marchaba este mira asesinadamente a Xiao Shanfa.
Inmediatamente Shinpei comenta que como jefe de la familia Zhou Yanbiao en realidad rompió las reglas del duelo de la arena dorada oscura y debería sufrir el dolor de 3 espadas, 6 cortes y hundirse en un estanque negro y ser torturado durante 3 años, explicando también que el duelo había terminado y todos debían dispersarse. Todo el mundo en la arena quedó completamente sorprendido tras aquel resultado. Por otra parte, la hermana del señorito Wang le dice que le felicitaba por hacer una gran fortuna con su apuesta, cuya cosa él mismo simplemente comenta que ganó por suerte. La gente estaba bastante molesta con la familia Zhou debido a que invirtieron todo su dinero apostando por Zhou Yuxiang, explicando que la familia Zhou les había engañado hasta la muerte. Cuando el príncipe Ruyu tenía en mente marcharse con su tío el emperador marcial, inmediatamente recibió una transmisión de sonido de Shinpei, quien le dice que sabe que había algo dentro de él y no estaba convencido, pero ahora mismo llamaría a Hola, bueno, que debía tener cuidado, que no tocara al protagonista debido a que se metería en un gran peligro y que habría muchas oportunidades de enfrentarle en el futuro. Aquel príncipe quedó totalmente atónito al escuchar las palabras de su tío. Este se encontraba bastante molesto debido a que no podía meterse con el protagonista, pero le pregunta a su tío Yue que qué debería hacer. Él mismo simplemente le comenta que no sabe si debería tocar al protagonista debido al gran misterio que a este le respalda. Sin embargo, él mismo estaba decidido a vencer al monstruo que le acompaña. Que el tío Yue, el tío del príncipe, tenía en mente pelear con el anciano Duan debido a que le gustó cómo este peleó en contra de la familia Zhou y el hermano del anciano Yang. Todo continúa donde nos cuentan que la competencia en la arena dorada oscura llegó a su fin con la victoria del protagonista y la trágica muerte de Zhou Yuxiang, heredero de la familia Zhou y el anciano de la montaña. Emoción cortante. Los resultados de aquella competencia fueron demasiado impactantes e innumerables personas perdieron absolutamente todo su dinero y algunas, las probabilidades eran demasiado grandes y colapsaron instantáneamente con la victoria de Li Yunxiao, por lo cual los que apostaron demolieron el casino y causaron problemas. Pero por otra parte, la gente del protagonista ya había canjeado más de 20 millones de piedras primordiales de grado medio inmediatamente bajo los arreglos de Jia Rong y Shen Shen, al igual que Shen Bai, el amigo gordito del protagonista. Vemos el anciano que acompañaba a la señorita Ding comentándole que la fuerza del protagonista superaba con creces sus expectativas y que incluso los fuertes de Gushang podían ser reprimidos hasta la muerte con un movimiento de la mano del prota, explicando que tal poder de combate y mucho menos Hou Wo era demasiado raro en todo el continente de Tianghu. Cuya cosa la chica dice que las dos sesiones de Yansheng o el protagonista no deberían ser un problema en lo absoluto. Pero la señorita Ding explicaba que ahora era el momento en que estaban surgiendo fuerzas de todas partes y el prota expuso su fuerza prematuramente e incluso ofendió a Duan Qingshan, quien es el líder de la montaña emoción cortante y el padre de la señorita Honglin, y esta tenía miedo de que el prota se meta en problemas. El anciano dice que si eliminan al protagonista, que qué pasaría con el gremio de comercio de Tianyuan, que si acaso deberían movilizar el poder de la cámara de comercio para proteger al protagonista. Cuya cosa la señorita rápidamente explicó que actualmente había confusión en el territorio del sur y si estos movilizan precipitadamente sus fuerzas en ese territorio, teme que cause conmoción en todas direcciones y que si otras cámaras de comercio descubren la relación entre el protagonista y la cámara de comercio de Tianyuan sería aún peor aumentar el riesgo. Aquel anciano parecía estar apavorizado del miedo, pero la señorita Ding dice que esta simplemente se preocupa debido a que parece imprudente, muy imprudente. Sin embargo, el prota era bastante cuidadoso y estaba lleno de sorpresas, por lo cual la misma ni siquiera podía ver a través del prota. Recordando la pelea, esta cuenta que la extraña y misteriosa arma que suprimió a Gushang con un solo movimiento fue absolutamente extraordinaria, que para poder cultivar discípulos tan destacados y tener una base tan sólida, esta creía que el protagonista tenía algo que ver con la torre de los 1000 tesoros o con el tipo llamado Guan Bao. Esta simplemente se preguntaba repetidamente que qué fuerza respaldaba al protagonista, que si acaso era la torre de los 1000 tesoros.
Pero ya en un cambio de escena nos cuentan que tras las acciones exageradas del protagonista, durante un tiempo casi todas las fuerzas centraron su atención en la torre de Guanbao o en la torre de los 1000 tesoros que este gobernaba. Inmediatamente Guanbao preguntaba al prota que por qué estaba allí de nuevo, preguntando el protagonista que si acaso este no tenía en mente darle la bienvenida. Cuya cosa Guanbao termina negando, diciendo al prota que no diga esas cosas, que desde muy lejos los árboles de mente brillan intensamente solamente con su presencia. Jin Shaoyan le comentaba al protagonista que tan pronto como este se hizo un gran escándalo, fue a su torre de Guanbao, que aquello, que como piensan todos sobre aquello, y se preguntaba que cuál era el significado del movimiento del protagonista, cuya cosa el prota simplemente le pregunta que cuál era el punto de todas aquellas preguntas, que después de que este pidió dinero prestado la última vez escuchó que el líder del Jin Shaoyan estuvo practicando en reclusión y que simplemente fue por el camino de Lord y le agradeció cara a cara. El protagonista preguntaba qué podría ser, que si acaso este le entendió mal y fue a devolver el dinero. Sin embargo, lamentablemente el dinero se le escaseaba al protagonista en esos momentos y la cantidad de dinero era demasiado grande y llevaría algún tiempo devolvérsela a Jin Shaoyan. Sin embargo, él mismo pensaba que las habilidades de actuación del protagonista eran bastante malas, que ¿quién no sabe que este había robado a dos grandes sumas de Yuan Shi, la familia Zhou, y ahora el dinero de toda la rama de Guanbao Luo del imperio de las llamas del crepúsculo, y no era tanto como el del protagonista, y todavía lloraba por pobreza siendo que no tenía absolutamente nada? Ya saben cómo es el protagonista, siempre tomando dinero de todas partes para poder suministrar bastante piedras primordiales al dios, monumento del dios del mundo. Jin Shaoyan lloraba en su mente, pensando que el prota solo quería poner a la torre en Guanbao al frente de la tormenta como si esto lo estuviesen respaldando y esto actuaría como un escudo para él. Inmediatamente responde al prota que él mismo bromeaba bastante, que el dinero no era una gran cantidad y al prota no se le hace tarde para hacerse rico debido a su juventud. Cuya cosa el protagonista termina diciendo que efectivamente que al principio lo preocupaba que la torre de los 1000 tesoros no pudiese recuperar sus fondos, pero ahora finalmente se sentía aliviado de que solamente sea una gota en el balde. O sea, literalmente accedió Jin Shaoyan a que el protagonista tomase dinero prestado. Tras escuchar las declaraciones de Jin Shaoyan, el protagonista le dice que fue en esa oportunidad para pedir más piedras primordiales prestadas. Cuya cosa dejó sin palabras al anciano Duan, el cual piensa que el prota era realmente cruel, que incluso podía abrir la boca y era difícil notar la diferencia entre su cultivo y su vergüenza, debido a que ambas son demasiado grandes. El protagonista termina comentándole a Jin Shaoyan que este simplemente quería nada más y nada menos que la pequeña cantidad de 10 millones de piedras primordiales de grado medio. Así fue como Jin Shaoyan se marchó arrastrándose del lugar, diciendo al prota que iría a discutirlo con los jefes, mientras pensaba que resulta que el protagonista era realmente un ladrón. El anciano Duan decía al protagonista que era muy cruel, cuya cosa el prota dice que Jin Shaoyan quería aprovechar de su favor al tener contactos superiores a los de él, o sea que el protagonista conoce a sus jefes. Sin embargo, él mismo no quería soltar dinero, diciendo el prota que le estaba ayudando y debería ser más agradecido. El anciano Duan no estaba convencido con el tipo de lógica que el prota manejaba, diciendo que chantajear a alguien por 10 millones y realmente decir que simplemente lo estaba ayudando no era para nada normal, cuya cosa el prota dice que el anciano Duan también conoce su situación actual y no solamente necesitaba una gran cantidad de piedras primordiales para él, sino que también necesitó apoyar a un gran número de personas como él, que cómo podría practicar chantaje. Cuya cosa el anciano Duan simplemente le comenta que aquella era la primera vez que escuchaba sobre el uso del las piedras Yuan para practicar, explicando que cuando el cultivo del protagonista llega a un nivel alto, que si acaso iba a recuperar aquel dinero y devolverlo. Pero el prota le comenta que cuando su cultivo alcance un alto nivel, para qué seguiría necesitando piedras primordiales, cuya cosa dejó totalmente impactado al anciano Duan, debido a que este sabe que depende de las piedras
primordiales para subir de nivel debido al manejo que tiene el protagonista con las mismas. Después de un rato, Jin Shaoyan terminó llegando entregando piedras primordiales al protagonista, comentándole que había utilizado todo su poder o mando para ayudarlo y que este no debe olvidarlo en el futuro, y comentarle algunas buenas palabras frente al líder del Yuan, cuya cosa el prota le dice que no debía preocuparse, que cuando llegue el momento le pediría a Yu Wenbo que le ascienda directamente a la sede de la Torre de los Mil Tesoros para que este sea el líder. Jin Shaoyan quedó completamente impresionado, preguntando que si acaso era cierto, preguntando al prota que si estaba diciendo la verdad, que un verdadero hombre debe cumplir con su palabra, cuya cosa el prota toma su mano diciendo que por supuesto era verdad, que todavía tenía algo que hacer, que si acaso podría Jin Shaoyan llevarlos hasta la salida. Jin Shaoyan simplemente tuvo que aceptar la petición del protagonista, mientras por dentro llorando pensaba que también quería que todas las fuerzas viesen su estrecha relación con él, pues el protagonista quería dejar bien claro frente a todo el mundo que este tiene una estrecha relación con la Torre de los Mil Tesoros. Ya saliendo, el prota le agradecía a Jin Shaoyan por su cálida hospitalidad y a la Torre de los Mil Tesoros nuevamente por su generosa ayuda, explicando que sin el apoyo de esta torre bajo el cielo de aquella región del sur, el protagonista no podría llegar a donde estaba ahora, o sea, les está echando toda la culpa. Jin Shaoyan pensaba que el protagonista estaba haciendo eso frente a innumerables conciencias divinas que estaban buscando por su alrededor, explicando al prota que estaba retrasado en recibir el premio y que los logros actuales en la ciudad de Tianshu no tenían nada que ver con su Torre de los Mil Tesoros. Pero tras marcharse, el protagonista le dice a Jin Shaoyan que este era demasiado molesto, que estaba alejado del mundo y ocultaba sus méritos, al igual que su fama, que como era de esperar del estilo habitual de la Torre de los Mil Tesoros para hacer las cosas, o sea, literalmente explicó frente a todo el mundo que la Torre de los Mil Tesoros lo respalda en secreto, cuya cosa dejó completamente aterrado a Jin Shaoyan debido a que sabía que aquellas grandes presencias estaban mirándole fijamente. Así fue como el protagonista y los dos abandonaron rápidamente los límites de la ciudad de Xianyang y se dirigieron hacia, Tianshui. Pero en el camino terminaron encontrando un imprevisto bastante diferente. Se trataba del príncipe Xin Ruyu, el cual es el actual príncipe heredero del Imperio del Cuervo de Fuego, cuya cosa él mismo terminó afirmando, explicando al protagonista que este era muy arrogante. El protagonista decía que si era arrogante o no, que si acaso tenía algo que ver con él, cuya cosa respondió aquel príncipe Ruyu que no discutiría con él, que de hecho el protagonista era bastante talentoso y que incluso si quería ganarle teme que requeriría mucho esfuerzo, y ahora solamente quería decirle al protagonista que se quede con aquel monstruo, explicando que su tío y su misteriosa tablilla de piedra eran bastante compatibles. Decía el protagonista prácticamente que quería su monstruo, la tablilla de piedra del protagonista, y que el prota se someta a él para convertirse en su esclavo. El protagonista simplemente le preguntaba a que si acaso podría ser más idiota, cuya cosa que el príncipe termina diciendo al protagonista que sabía que no aceptaría y que entonces le deje aplastar su arrogancia por completo para que todo el mundo lo vea. Inmediatamente señaló hacia su parte de abajo, diciendo al protagonista que debía someterse a su lado como un perro, pero vemos que el protagonista rápidamente se aproximó, y era nada más y nada menos que para clavarle una enorme cachetada a aquel príncipe. Pero aquella cachetada fue repentinamente evadida por el tío de aquel príncipe, preguntando el anciano Duan al prota que si estaba bien, cuya cosa el protagonista le dice que no tenía ningún problema. El anciano Duan pensaba que ni siquiera podía ver el nivel de aquella persona. Aquel tío rápidamente dice al protagonista que en realidad quería bofetear al príncipe Su Alteza Xin Rushu, que el prota era demasiado anárquico. Pero por otra parte, Xin Rushu, el príncipe, estaba totalmente aterrado, pensando que si su tío Yu no hubiese actuado a tiempo, el protagonista lo hubiese abofeteado, y aquello sería una vergüenza para toda su vida.
Pero rápidamente el protagonista se percató de lo que estos dos querían, pues aquel tío Yue tenía la habilidad del trueno y no era de extrañar que este quiera a su bestia o a su montura, por lo cual probablemente quiera capturar el demonio del trueno para ayudarle a practicar, cuya cosa el tío Yue le dice al protagonista que realmente tenía mucho conocimiento, que ahora ya era lo mejor y el protagonista tenía que tomar la decisión más, sensata y obedecerles. Explicando que aunque el protagonista ganó, a Zhou Yushan parecía tener bastante cerebro, por lo cual debe tomar la, decisión más sensata y no enfrentarse a ellos. Cuya cosa el prota le comenta que aunque este había ocultado su aura, supone que su fuerza debería ser como la de un emperador marcial de 5 estrellas, y junto con las artes marciales del trueno y relámpagos tan excelente que este practica, debería tener la fuerza de combate de un emperador marcial de 7 estrellas, y que si realmente pusiesen sus manos en acción y peleasen, sería prácticamente invencible. Aquel tío Yue piensa que aunque los hombres más fuertes del mismo nivel no puedan ser capaces de decir su verdad o lo que este oculta, o sea la gente que tiene su propia fuerza, era casi imposible que como el protagonista logró dar en el clavo. Inmediatamente también explica que ahora que el protagonista sabía su fuerza, que por qué no se somete, que un hombre sabio que entiende la actualidad era un héroe. El protagonista le comenta que aunque este tenga tanta fuerza, al menos no debería ser tan arrogante como para no dejarlos irse, cuya cosa que el tío Yue le dice al protagonista que si acaso tenía en mente escapar, que el emperador marcial tras él de 3 estrellas, el anciano Duan, podría hacer que escape con el poder del fuego terrestre de Qin Liang que le quitó a la familia Xinjiang. En cuanto al protagonista y a su bestia, era un poco loco pensar que podrían escapar, cuya cosa el protagonista termina reafirmando que, como dijo en el principio, estos dos deben ser completamente estúpidos. El protagonista explicaba que en términos de fuerzas aquel tío Yue todavía era bastante fuerte, sin embargo en inteligencia se quedaba corto, explicando el prota que ahora había al menos unos 3 o 4 fuerzas escondidas en el espacio circundante, sin embargo este era el más inquieto. Al darse cuenta de que lo que dijo el protagonista era completamente cierto, aquel tío Yue rápidamente comenzó a ordenar que aquellas personas que estaban espiando debían salir rápidamente. Así fue como el espacio circundante rápidamente se quebró, dejando salir una nave gigante frente a ellos. Se trataba del maestro Bai Li, acompañado por Barba Roja y un montón de alquimistas más. Aquel tío Yue quedó completamente asombrado, preguntando al maestro Bai Li que qué quería decir con eso y que por qué estaba por allí, preguntando el anciano que qué quería decir con eso, que también quería preguntarle a este que qué estaba haciendo por allí. El maestro Bai Li termina comentando que el protagonista, como artista marcial de su gremio de maestros de artes marciales, lo detuvo y le preguntó a qué se refería. O sea, en pocas palabras decía que estos tenían mucho tiempo sin verse y que el protagonista es de su grupo. Esto termina molestando a aquel tío Yue, el cual explica al maestro Bai Li que aquel era un rencor personal entre su alteza el príncipe heredero Ryu y el protagonista, y esperaba que este no se metiese en la pelea. El maestro Bai Li termina diciendo que por supuesto no se metería en rencores personales, e inmediatamente pregunta al protagonista que si aquello era algo personal o alguien le estaba intimidando. Inmediatamente el protagonista afirmó, explicando que el señor Yue le estaba intimidando, y no solamente eso, sino que también quería aceptarle como su esclavo, cuya cosa molestó bastante a aquel tío Yue, el cual piensa que el maestro Bai Li estaba un tanto molesto y tenía que controlar la situación. El protagonista le dice al maestro Bai Li que estos querían capturar a un alquimista de 4º nivel para ser su esclavo, que aquello era un desprecio manifestado por aquel maestro Ryu. El prota simplemente gritaba que como alquimista de 4º nivel le rogaba al gremio de alquimistas del Imperio del Cuervo de Fuego que emita una orden de búsqueda y matanza para el príncipe Ryu y su tío Yue, los cuales despreciaron a los alquimistas y a su arte.
Aquel tío Yu estaba completamente aterrado pensando que la orden de persecución del, el gremio de refinadores alquimistas era casi interminable, debido a que la única persona que ha podido sobrevivir bajo aquella orden de búsqueda o de persecución durante tantos años era la persona número 1 en el continente Tiangú, el emperador marcial tirano Ao Shanghong. Inmediatamente el tío Yue comenzó a rogar al maestro Bai Li que no escuche las tonterías del protagonista, que el rencor de estos era puramente personal y no tenía nada que ver con la dignidad del maestro del arte. Pensando el maestro Bai Li que el protagonista le dio un poco de sol y empezó a brillar, o sea que se aprovechó de la situación, pensando que la orden de eliminación del grupo de alquimistas debe ser aprobada por el maestro refinador de 8º nivel antes de que pueda mandarse por completo, que de dónde tenía las calificaciones. Sin embargo, este parece no saber absolutamente nada debido a que le creyó al protagonista. Así fue como el protagonista comenzó a lanzar amenazas de las cuales estos desconocían, haciendo pensar al maestro Bai Li que aquel problema era cada vez más serio. El protagonista simplemente golpeaba consecutivamente con amenazas a estos dos, preguntando al tío Yu que de dónde salió aquel tipo con tantas palabras. Por lo que al percatarse de la situación, inmediatamente el maestro Bai Li termina pensando o expresando que el príncipe de la familia Shin era extremadamente arrogante y hablaba con rudeza, y que por el bien de su juventud e ignorancia debían disculparse rápidamente con el prota y dejar aquel asunto resuelto por completo y abortar su misión. El príncipe Ryu pensaba que el prota era demasiado cruel, pero rápidamente se marchó de aquel lugar aceptando que era su culpa y debían hablar de los viejos tiempos cuando se vuelvan a encontrar en el futuro. El protagonista había aprovechado todo el poder que tenía junto a aquel maestro Bai Li, expresando que aquellos simplemente habían corrido bastante atemorizados, e inmediatamente le agradece al maestro Bai Li por rescatarle, explicando que este todavía tenía algo que hacer, así que se despedía de él y sería seguro en el futuro que fuesen a verse en totalidad. Pero aquello muy poco le gusta al maestro Bai Li, quien piensa que el prota es bastante ignorante, pues este le acaba de salvar la vida y ya quería irse. Inmediatamente el maestro Bai Li le dice al prota que él mismo era un miembro de su gremio de maestros del arte, o sea, de los alquimistas, así que debería ser así. Que era una lástima que el protagonista nunca haya estado en el gremio desde que se unió al mismo, que siempre sentiría pena por él. Por lo cual, ya que se habían conocido en su totalidad, aquel día lo llevaría para conocer el gremio, pero el prota le dice que poder discutir técnicas y el Dao con el maestro Bai Li era verdaderamente una bendición, algo que nunca podría pedir. Sin embargo, este tenía que marcharse rápidamente porque tenía un asunto urgente, cuya cosa molestó al maestro Bai Li, quien preguntaba que cuál era su asunto urgente, que si acaso no tenía tiempo para ir al gremio, que después de que él mismo fue ascendido a maestro, alquimista maestro de 4º nivel, ni siquiera había emitido la insignia todavía, y que si este se lo perdía ese día se lamentaría. Así fue como consecutivamente siguieron discutiendo. Este maestro Bai Li quería llevarse al protagonista para discutir sus técnicas, y por mucho que el protagonista intentase deshacerse de él, no lo lograba. Todos estaban completamente atemorizados, al igual de impresionados, mirando la discusión entre el maestro Bai Li y el protagonista. Pero sin importar que el maestro Bai Li se llevó arrastrado al protagonista de aquel lugar. Vemos que una persona que seguía en el espacio circundante comenta que era bastante impresionante como el protagonista, simplemente agitando su mano, eliminó por completo al anciano de la secta o montaña emoción cortante, lo cual le parecía en lo absoluto interesante. Ya en el gremio de los maestros alquimistas del Imperio del Cuervo de Fuego, los mismos nos cuentan que son completamente independientes de cualquier fuerza en el continente y estaban alejados de los forasteros. Y nos comentan que cuando el protagonista, que estaba muy preocupado por muchas fuerzas, ingresó al gremio de refinadores mágicos del Imperio de Fuego, nadie se atrevió a continuar investigando debido al poder que poseen estos alquimistas y temen ofenderlos por estar investigando al protagonista.
Aquel gran palacio parecía contener una gran fortaleza por dentro y un lugar bastante hermoso. Inmediatamente el maestro Bailey comenzó a presentar al protagonista los alquimistas más fuertes, explicando que el protagonista y él se conocieron por casualidad en las afueras de la ciudad y el prota estaba ocupado, pero insistió bastante en ir al gremio de los alquimistas para recibir la insignia de cuarto nivel, así que no tuvo más remedio que llevarlo hasta allí, pero con la cara completamente quebrada, el protagonista explicaba que exactamente era como el maestro Bailey decía, que acaba de ingresar al cuarto nivel y debido a que la familia Shaw le intimidaba demasiado nunca tuvo tiempo de recibir su insignia, pero se encontró casualmente con el maestro Bailey. Barbarroja simplemente reía diciendo que las fluctuaciones de energía del protagonista no eran inferiores a las de él en lo absoluto, así que no cree que sea necesario presentar una prueba. El protagonista, agradecía que el halago, pero inmediatamente aquellos maestros terminan preguntando que cómo querían emitir insignias directamente sin realizar pruebas, que por supuesto que aquellos en niveles inferiores puedan hacerlo, pero llegar al cuarto nivel de monarca o alquimista nunca había sido tal precedente. Se trataba de un maestro con el cabello rojo, el cual comenta que el camino de las artes marciales no era tan oportunista como el camino de las alquimias, diciendo que todos los maestros del arte del cuarto nivel apenas podían lograrlo después de décadas o incluso cientos de años de minucioso entrenamiento y comprensión del camino hacia el cielo, y había más de decenas de miles de personas a las que se les bloquea la entrada, por lo cual sería completamente imposible emitir la insignia sin presentar una prueba. Inmediatamente el maestro Bailey termina explicando que aquel era el maestro llamado Shin-She, quien también era un monarca de cuarto nivel y es el actual emperador, o sea, su tío. Los otros dos son los maestros He Qin-Shan y Ma Xin-Shu, quien también era un mago de cuarto nivel. Aquellos maestros simplemente miraban fijamente al protagonista tras oír su nombre, preguntando que si acaso este era el heredero de los tres grandes sellos de la vida flotante, del mundo mortal, cielo y la tierra que dejó Gu Feiyan, no había dejado sino que se llevó a su tumba, pero repentinamente el protagonista los demostró. El maestro Shin-She estaba hablando cuando el protagonista repentinamente se sentó en su propia silla. Aquel maestro insistía en no creer que el protagonista sea un alquimista de cuarto nivel, cuya cosa el protagonista le pregunta el por qué, que si acaso quiere que se lo demuestre. Sin embargo, la acción de sentarse en aquella mesa hizo pensar a uno de estos alquimistas que incluso los nobles imperiales no se atreverían a sentarse con él, y tres tan casualmente sin permiso, o sea que literalmente aquella mesa era sagrada para todo el mundo. El tipo de cabello rojo termina diciendo que naturalmente el prota debía seguir las reglas habituales y pasar la prueba, que si se aprueba naturalmente estaría convencido, que de lo contrario preguntaba al protagonista que de dónde provenía y que hacia dónde iba. Barbarroja seguía insistiendo, explicando que vio la fuerza del protagonista meses atrás y definitivamente era un maestro de magia de tercer nivel, explicando que era del tercer nivel unos meses atrás y que incluso si ahora alcanzaba el cuarto nivel no era estable, por lo cual no era fácil pasar la prueba. Y debido a que el anciano Tortuga seguía insistiendo, el protagonista comenta que dado que no todos los maestros estaban convencidos que qué tal apostaban, el protagonista quería apostar con ellos, que daba la casualidad de que no ganó lo suficiente con la competencia en aquel momento, y todos estos son maestros de, alquimias ricos de cuarto nivel, así que quería conseguir algo de dinero de ellos. Esto simple hizo reír al tipo de cabello rojo, el cual comentaba que el prota era demasiado arrogante, que si acaso estaba apostando a él mismo. El protagonista terminó dejándolos boquiabiertos cuando comentó que este simplemente quería apostar y perfeccionar sus habilidades con estos, que sería una batalla de 1 contra 3 en alquimia. Todos quedaron absolutamente sorprendidos, preguntando al protagonista que quién había dicho. Mientras por otra parte el anciano Duan, bastante preocupado, pensaba que para luchar con 3 maestros de alquimia de cuarto nivel al mismo tiempo debía estar al menos en el 5º nivel. Barbarroja decía el protagonista que no debía actuar desde la ira y debía pensárselo 2 veces antes de intentar aquel tipo de acto. Pero de una manera muy arrogante, el tipo de cabello rojo explica que la apuesta, que la clave no era cómo
cómo pelear, sino a que apostar, que si la apuesta por 3 era demasiado baja, no tenía ningún interés en apostar con el protagonista y que como mago de tercer nivel, todavía este tenía la habilidad más básica para hablar. Sin embargo, que como el protagonista era tan valiente, hoy lo acompañaría hasta el final apostando con él. Así fue como el primero terminó apostando el Jade Tianshu Jin Shang. El segundo apostó las alas del 100 pies de nubes. Y el tercero terminó apostando la bandera de guerra de Tian Luo Yanghuo. El primero comenta que aquella pieza de Jade Tianshu con un nivel de calidad 7 que tenía un gran efecto en el refinamiento del maestro refinador mágico y era un tesoro incomparable que era imposible de comprar. El segundo explicaba que aunque su bandera de batalla de Tianluo era extremadamente preciosa, desafortunadamente estaba incompleta. Además había meditado durante muchos años y no había obtenido nada de la misma, por lo cual conservarlo para él era completamente inútil, así que podría ser bastante bueno apostarla. Barbarroja parecía estar bastante interesado en el conjunto de alas del 100 pies, bueno, nube púrpura, cuya cosa el maestro que estaba apostando a aquellas alas comenta el protagonista que las mismas son sus favoritas, así que las apostaría. Pero por otra parte estaba nuestro protagonista bastante concentrado en aquella bandera, lo cual sorprende al anciano Duan, el cual piensa que no hay muchas cosas que puedan hacer que el protagonista esté interesado, que parece que de hecho había algo extraordinario en aquella bandera. Inmediatamente el tipo que tiene cabello de Krusty pregunta al protagonista que qué sería lo que este iba a apostar, cuya cosa el prota les explicó que los tesoros que habían sacado eran bastante buenos, pero este quería solamente piedras primordiales, explicando que aquella bandera de guerra de Tianluo Yanghuo parecía ser bastante buena como apuesta y el prota le colocaría un precio de 50 piedras, o bueno, 50 millones de piedras primordiales de grado medio, y que los otros también, por lo cual el protagonista apostaría un total de 150 millones de piedras primordiales. El anciano pelo de Krusty termina diciendo que el protagonista estaba tratando desvergonzadamente de avergonzarlos a todos, que si acaso no era cierto que los tesoros que sacaron eran todos valiosos, pero no comerciables, y el prota podía simplemente llevarlo a una subasta y vender una piedra yuan de grado medio por 50 millones de piedras primordiales, lo cual no era un problema en lo absoluto. Pero para irritarlo aún más a aquel, bueno, el protagonista simplemente termina diciendo que sabe que consiguió 50 millones de piedras primordiales era bastante difícil, preguntando al maestro Yuan o Barbarroja que cuánto estaba dispuesto a pagar por aquellos pares de alas de 100 pies. Barbarroja explicó al protagonista que aquel par de alas de 100 pies de nube púrpura era el material del monstruo de quinto nivel más perfecto jamás que haya visto, sin mencionar 50 millones que aunque sean 60 los compraría, expresando hacia el protagonista cabello de Krusty que sus alas entonces sí funcionaban como apuesta. Inmediatamente cabello de Krusty termina diciendo al protagonista que si acaso ya consideraba que aquellos pares de alas eran de él, prometiéndose en aquel lugar inmediatamente. El alquimista calvo termina diciendo al protagonista que dónde estaban los 150 millones de piedras primordiales que este apostaba, que no podía ser un regalo que cayese del cielo así como nada más. Por lo que rápidamente el protagonista explicó que solamente tenía 60 millones de piedras primordiales, pero los otros 100 que les faltan se los enviarían rápidamente. Todos estaban completamente molestos con el prota, preguntando que si acaso quería decir que alguien le llegaría con 100 millones de piedras primordiales tan pronto como sea posible. Este simplemente preguntaba que quién era el cerdo estúpido como para dejarse engañar por el prota. Pero rápidamente apareció Shinpi explicando que él era el cabeza de cerdo estúpido del cual este estaba hablando. Este dice que simplemente caminó hacia la puerta y escuchó a alguien llamarle cerdo estúpido. Aquel tipo de cabello rojo no sabía que Shinpi había aparecido preguntando el por qué este estaba allí, e inmediatamente Shinpi le explica que estaba allí para darle al protagonista las piedras primordiales, que lo que le acaba de prometer al protagonista en el santuario el cuervo dorado son nada más ni nada menos que 100 millones de piedras primordiales de grado medio.
Tras lanzarle aquellas piedras primordiales al protagonista, Shinpei le dice que debe contarlas, cuya cosa el protagonista niega diciendo que ya que él se los dio confía plenamente. El tipo de cabello rojo, bastante desconcertado, pregunta a su tercer hermano Shinpei que por qué hacía aquello, cuya cosa Shinpei le dice que no debía preguntar. El protagonista termina diciendo que ahora que sus fichas estaban allí, la bandera de batalla de Tianlu y las alas de 100 pies se quedarían, se tendrían que presionar hacia abajo debido a que el protagonista estaba haciendo muy buena apuesta, explicando al maestro Shinpei que sería mejor que reemplace su precioso jade con una piedra yuan, pues aquel jade que había apostado no era suficiente. Aquel maestro de cabello rojo dice que su piedra primordial el prota no la conoce, o sea, no sabe lo suficiente sobre la eficacia de la misma, que utilizar aquel jade podía aumentar directamente el poder del arma del maestro, calmar su mente y retener el Yuan Shaoji, lo cual era extraordinario. El maestro Bailey preguntaba que qué tal aquello, que si el protagonista podía ganar por casualidad pagaría los 50 millones por aquella pieza. Dándose cuenta de que el maestro Bailey prácticamente estaba apostando por él, el protagonista terminó accediendo, molestando así al tipo de cabello rojo, diciendo al protagonista que este simplemente les estaba intimidando. Inmediatamente el prota le dice a Shinpei que si acaso no solamente estaba allí para entregar las piedras primordiales, sin embargo este solamente debía esperar un momento y tomar un té. Así fue como el maestro Bailey le explicó a Shinpei cómo fue todo lo de la apuesta del protagonista en contra de estos tres alquimistas de cuarto nivel, pensando Shinpei que un maestro alquimista de cuarto nivel de 15 años desafiaba a 3 de cuarto nivel establecidos desde hace mucho tiempo, que aquello era una competencia bastante ridícula e increíble de creer, la batalla más grande después de Xiao Yushan. Sin embargo, se preguntaba que si acaso el prota estaba tan seguro de ganar debido a lo relajado que se le veía. El maestro alquimista de cuarto nivel calvo le dice al protagonista que era la hora de la acción, que si acaso él mismo iría de segundo. Pero el protagonista les dice que deben tener calma, pues él mismo está esperando y tendrían más tiempo de reírse al terminar. Todo continúa con el protagonista, quien mientras se estaba estirando frente a aquellos alquimistas de cuarto nivel, preguntaba que como estos querían competir en su contra, que si acaso querían hacer alquimia, utilizar materiales de refinamiento, purificar o desconstrucción de espadas. El anciano calvo quedó totalmente sorprendido, pensando que aquel tipo Feng Qin Yun Dan el protagonista prácticamente era simplemente arrogante y complaciente contra sus enemigos, preguntándose que si acaso aquella persona era bastante estúpida como para realmente creer que puede vencerlos a los tres. Pero mientras seguía estirándose, el protagonista simplemente dice que de lo contrario no debían tomarse tantas molestias, que por qué no condensar simplemente piedras primordiales que últimamente le gustaban bastante. Ya saben, el protagonista en un avaricioso. Nos comentan que condensar piedras primordiales no era difícil, en realidad significaba purificar las piedras primordiales, comentándonos que a través de formaciones y poder del alma, las impurezas de las piedras primordiales se descomponen y eliminan continuamente y se condensa el estado sólido del más puro Yuan Qi en las mismas, por lo que cualquier maestro de arte puede hacerlo, pero aquella era una de las pruebas de fuerza o de poder del alma, debido a que aquella técnica o competencia que el protagonista tenía en mente coloca directamente a prueba la descomposición de materiales por parte del maestro, y el control y la pérdida de vitalidad y la fuerza del alma es demasiada, o sea, tienen que tener mucho poder del alma para poder hacer esta competencia. El protagonista, mirándolos bastante pensativos, comenta que en ese lugar de justicia a nadie se le permite utilizar formaciones y solo se puede usar el poder del alma para condensarlas, preguntándose que por qué estaban pensando tanto. Aquellos maestros bastante confundidos piensan que el protagonista acaba de hablar sobre, descomposición de las impurezas de las piedras primordiales, y pensaron que el prota sabía que estos tenían formaciones para lo mismo.
mismo, lo cual era bastante oportunista para ellos. Sin embargo, el protagonista rápidamente declaró que estaba prohibido, pero el prota ahora se propuso simplemente utilizar el poder del alma, que es una competencia genuina de fuerza y no había posibilidad de suerte. Y mirando estos tres el gran botín que estaba en la apuesta, se preguntaba que quién era el protagonista como para atreverse a apostar tantas piedras primordiales, específicamente para los que no recuerdan 150 millones de grado medio, diciendo el alquimista de cabello rojo al protagonista que era bastante arrogante, que en aquel caso debían pedirle al maestro Bailey que dé testimonio y bueno, proporcione 4 piedras primitivas de la misma calidad. Así fue como rápidamente sacó de su anillo espacial el maestro Bailey una piedra, provocando en la misma varios cortes perfectamente ejecutados, comentando el maestro Bailey que por el bien de la justicia en ese lugar tomó un trozo de materia prima y lo cortó en 4 pares iguales, por lo que la pureza y el tamaño sean casi gemelos, por así decirlo. Los maestros parecían confiar plenamente en el maestro Bailey, diciendo que ya que fue él quien proporcionó aquella materia prima, entonces no la inspeccionarían. A lo que rápidamente llegó el protagonista preguntando que por qué había 4 piedras de materia prima y apartando 2, lo cual dejó bastante desconcertado a estos alquimistas. Termina comentando que sería una competencia del protagonista en contra de estos 3 en conjunto, por lo cual naturalmente solo se necesitaban 2 cubos, pues estos 3 juntarían todo el poder de su alma para refinar una piedra primordial al competir con nuestro protagonista. Todos quedaron completamente impactados, preguntándose que si acaso el protagonista estaba loco. Barbarroja dice al protagonista que qué era lo que quería decir, que cómo es que los 3 podían condensar una sola pieza, que cómo se pueden comparar con él, diciendo el protagonista que naturalmente, que era lo natural, que de lo contrario, ¿quién estaría enfrentándose en un 1 contra 3 de verdad? Lo cual simplemente molestó a aquellos 3 alquimistas que competían contra el protagonista, pues el protagonista prácticamente los estaba despreciando, diciendo que el poder del alma de los 3 juntos no sería suficiente. El anciano Duan simplemente pensaba que el protagonista no sabía lo que era lo malo y lo bueno, pues aquella era una gran apuesta de 150 millones de piedras primordiales de grado medio, preguntándose que el protagonista parece estar completamente loco debido a que solito se aumentó la dificultad. Pero por otra parte, Shinpei decía que el protagonista realmente era un hombre apasionado, cuya cosa el maestro Bailey le contestó que parece no saber lo difícil que es condensar una piedra primordial, explicándole el maestro Bailey a Shinpei que si se comparan otros artefactos, incluso el maestro Shinsei y los otros 3, es imposible refinar un objeto de 5º nivel, y para condensar una piedra primordial era completamente diferente, debido a que el poder del alma y la comprensión de las 3 personas se superponen casi por completo, lo que es completamente suficiente para competir con el refinador de magia promedio de 5º nivel. O sea, tienen que estar perfectamente trabajando en conjunto para poder hacer la piedra primordial, lo cual representa una gran dificultad o una gran brecha entre un grado y otro. Inmediatamente el prota dice que estaba a punto de comenzar y que los que vayan a competir en su contra deben prepararse. Así fue como el protagonista, ya frente a su materia prima, se colocó con las manos en la acción. El maestro Bailey quedó atónito al mirar la figura del protagonista, pues se había posicionado en una manera en la cual él mismo reconoció. Rápidamente y con rápidos movimientos, válgame la redundancia, el protagonista comenzó a sacar las impurezas de aquella materia prima entregada por el maestro Bailey, el cual, bastante sorprendido por la técnica del protagonista, simplemente gritaba que la misma era la técnica de refinamiento, los 2 estilos de flores voladoras y la nieve que cae. Barbarroja comentaba que hace 60 años solamente existían 36 técnicas básicas de refinamiento, que eran las técnicas de introducción para los maestros de artes marciales. Sin embargo, Gu Feiyan confió en su talento incomparable para crear 12 técnicas únicas, por lo cual la sede
de los refinadores de alquimia se dividieron en dos facciones. Mientras el maestro Duan, o el anciano Duan como lo conocemos, se preguntaban qué quiere aquellas 12 técnicas, Barbarroja explicaba que después de intensas discusiones durante 20 años se confirmó oficialmente y el refinamiento básico se amplió a 48 formas. Y mirando el arte del protagonista, el anciano Duan comentaba que aquel conjunto de acciones era completamente violento y discordante y estaba lejos del arte convencional de refinar, preguntando que cómo se le ocurrió un nombre tan bonito a Gu Fei Yan, diciendo el maestro Bai Li que escucho a un tal señor Yan mencionar, al señor Yan Di, como ya le conocemos, mencionar aquel asunto antes, explicando que cuando el maestro Gu Fei Yan creó aquellas 12 técnicas básicas de refinamiento, pensó que los movimientos eran muy feos, pero después de pensarlo durante varios meses, no pudo mejorarlos en lo absoluto, así que abandonó la idea de cambiar aquel conjunto de movimientos por unos elegantes, lo que implicaba darle un bonito nombre como compensación, cuya cosa hizo pensar al anciano Duan que por qué Gu Fei Yan decía tantas tonterías como el protagonista, cuya cosa Bai Li terminó aclarando que aquellas 12 técnicas de flores voladoras y nieve que cae no eran algo que los magos comunes puedan dominar y comprender, que solamente las existencias de cuarto nivel pueden asomarse a los secretos, pero era difícil ejercer tal poder y había visto al protagonista inmerso en aquellos 12 movimientos durante al menos varias décadas, lo cual lo deja completamente sorprendido debido a que no entiende cómo el protagonista maneja tan bien aquellas técnicas debido a que debía entrenar mucho tiempo para poder manejarlas a tal nivel. Estos simplemente podían quedar atónitos mirando los movimientos bruscos pero elegantes del protagonista con aquellas 12 técnicas, diciendo el anciano Duan que el prota solamente tenía 15 años y simplemente hace unos meses era del tercer nivel. El anciano calvo, al percatarse de que el protagonista ya había comenzado, también se lanzó a la acción diciendo que también podía utilizar aquellos 12 movimientos. Rápidamente él mismo comenzó a refinar la materia prima. Este simplemente estaba aparentemente desesperado frente al protagonista, pero ¿cómo podría competir él en una técnica que simplemente sabe imitar cuando el protagonista fue el creador? Barbarroja simplemente suspiraba, preguntándose que por qué con solo mirar aquel conjunto de técnicas de movimientos, él mismo se sentía tan agotado. Y de un momento a otro el protagonista ya había convertido aquella materia prima en una piedra primordial de bajo grado, lo cual dejó atónito al anciano Duan, quien no podía creérselo mientras lo miraba. Percatándose de aquella situación, el maestro calvo comenzó a dar lo mejor de sí mismo. Sin embargo, sus dos compañeros pensaban que los dos estilos de flores voladoras y nieve que caen consumían mucha energía física para lo mismo, pero mirando la mirada tranquila y calmada del prota todo el tiempo, que si continuaba así, aquel maestro calvo estaría en muy malas condiciones. Sin embargo, intentando equilibrar la balanza, el maestro calvo rápidamente evolucionó su materia prima a una piedra primordial de grado medio. Sin embargo, él mismo parece tener que pagar un precio para lograr tal hazaña en tan poco tiempo. Este solamente podía estar molesto, pensando que la piedra del protagonista ni siquiera resultó dañada en lo absoluto y su aura estaba extremadamente intacta y sutil, que no era que este haya perdido mucho, que tuvo muy poco tiempo bajo mucha presión. Pero Cabello de Krusty, mirando a su compañero, piensa que el protagonista parece estar con su poder de seguimiento intacto, como si fuese interminable. Sin embargo, el maestro calvo o el maestro luz se quedó sin gasolina y la lámpara se le había secado, por lo que en aquel momento crítico ya no le importaba la vergüenza. Este simplemente se acercó al maestro calvo pidiéndole que se haga a un lado, pues este tomaría acción. El alquimista de cabello rojo pensaba que el protagonista incluso accedió a competir 1 contra 3, pero parece ser él mismo estaba seguro por alguna razón, pues sus amigos estaban perdiendo. Rápidamente Cabello de Krusty preparó toda su fuerza, ejerciendo así las 12 técnicas en la piedra primordial de grado medio que su compañero ya había hecho avanzar.
Sin embargo, este parecía estar aplicando la misma técnica pero de una manera diferente, la cual el maestro Bailey se percató, explicando que aquel conjunto de técnicas de refinamiento del corazón de Baki era único y extremadamente poderoso, explicando que es una técnica excelente para refinar piedras primordiales, pensando también que el maestro He estuvo inmerso en el mismo durante décadas y podía realizarlo como quiera, que incluso él, el maestro Bailey, en términos de comprensión de aquel conjunto de técnicas no era tan bueno como él. Sin embargo, inmediatamente Barbarroja grita que el protagonista también hizo avanzar su piedra primordial a una de grado medio. El maestro Bailey, dándose cuenta de lo sucedido, dice que fue un trabajo bastante maravilloso, que ni siquiera sintió ninguna pérdida de vitalidad durante todo el proceso, que si no lo hubiese visto con sus propios ojos no se atrevería a creerlo. Sin embargo, se preguntaba que qué método utilizaría a continuación el protagonista, pues el alcance de grado medio, si continuaba utilizando las 12 técnicas básicas, teme que sería difícil mejorar la calidad de la piedra primordial. Cuando de un momento a otro vemos que el protagonista había cambiado su técnica para utilizar una mucho más avanzada. Barbarroja, mirando aquella hermosa situación, preguntaba que qué tipo de técnica era aquella, que había una fuerza de vibración majestuosa y la fluctuación eran bastante rápidas. Estos pensaban que el protagonista tenía una comprensión demasiado profunda, pensando Shinpi que aquella comprensión del Dao que gradualmente se fusiona con el cielo y la tierra podía ser sentida incluso por un prófano como él, que la técnica era más de un nivel más alta que el maestro He. Pues el protagonista superaba con creces a sus contrincantes, diciendo el anciano Duan que todos los dharmas convergían en uno, las artes marciales y varios caminos conducen al mismo destino, por lo cual todos los cuales se transforman en el cielo y la tierra, el fin del universo y lo último del mismo. Mirando aquella técnica, Bailey parecía haberla reconocido, pues él mismo, como un niño pequeño, simplemente gritaba que se trataba de la técnica de las escrituras celestiales de la onda fantasma, que aquella era la misma que este estuvo pronunciando y deseando durante toda su vida. El maestro Bailey comentaba que cuando vio aquella técnica por primera vez solamente era un monarca de cuarto nivel como el protagonista. En ese momento solo se estaba cultivando junto a su maestra viviendo en el mar de la transformación. Este explica que antes solamente había 2 personas a las cuales se le otorgaba el honor del anciano honorario de la sede del mar de la transformación, explicando rápidamente que en aquel momento recordó que la maestra les dijo a los discípulos que había un anciano honorario en la sede, y también comentó que al día siguiente sería la reunión de enseñanza de aquella persona y que él mismo enseñaría la técnica de las escrituras de la onda fantasma, y también les comentó que estuviesen seguros para participar. El maestro Bailey comentaba que para aprender las técnicas a fondo se coló en secreto en el palacio del protagonista en el gremio de los refinadores de las técnicas después de la reunión, y en aquel momento el protagonista estaba practicando en su palacio, sentado con las piernas cruzadas sin moverse en lo absoluto. En ese momento estaba demasiado emocionado que no podía controlarse, por lo que rápidamente se arrodilló y le rogó al protagonista que le enseñara la escritura de la ola fantasma. Rápidamente el anciano Duan, bastante preguntón, le pregunta al maestro Bailey que qué le dijo Gu Feiyan, cuya cosa el maestro Bailey explica que no fue hasta que estaba a punto de amanecer que escuchó el canto de un gallo fuera y de repente se dio cuenta de algo, que resultaba ser que el maestro Gu Feiyan ya le había enseñado algo bastante importante. Barbarroja quedó completamente atónito, preguntando que sin con solamente estar arrodillado en silencio incluso le había enseñado algo, explicando el maestro Bailey que lo que Gu Feiyan quiso decirles es que no había límites para el arte del refinamiento marcial. Sin embargo, su vida sí tenía límite, explicando rápidamente que en aquel momento él mismo no se había percatado, pero que incluso si tiene la voluntad indomable de seguir el camino debe tener los pies en la tierra y ser perseverante, por lo cual de esa manera eventualmente esperarías hasta que el
canto del gallo al amanecer. Con esto Barbarroja queda impresionado por la grandeza de Gu Feiyan, diciendo que él mismo era realmente una persona extraña. Pero lo más gracioso de aquel caso es que a escuchar aquella historia el protagonista piensa que ahora que lo piensa era efectivamente aquel caso, pensando y recordando que después de la conferencia de aquel día un amigo discapacitado suyo le dijo que fuese a ver el paisaje incomparable. Pero inesperadamente el protagonista fue a ver en secreto a la emperadora marcial del loto rojo llamada Liu Feiyan, quien era la maestra del maestro Bai Li. Esta se estaba tomando un baño cuando el protagonista la miró y en aquel momento le sorprendió la figura incomparable de la misma y el prota simplemente corrió medio paso más lento, pero la conciencia de aquella maestra le había bloqueado al protagonista, explicando que literalmente el protagonista huyó desesperado apresuradamente hacia su habitación y fingió meditar. Pero mientras el protagonista fingía estar meditando, literalmente Liu Feiyan estaba mirándole desde la puerta, cuando de repente un chico estúpido se arrodilló frente a él. El protagonista piensa que en aquel momento aquel chico estúpido simplemente le rogaba que le enseñase la estúpida técnica según el protagonista, debido a que para él no tenían ningún precio, y en aquel momento la maestra Liu Feiyan le estaba mirando en secreto y el prota no se atrevió a moverse en lo absoluto, pero no esperaba que aquel niño fuese tan perseverante que pudiese arrodillarse toda la noche, y Liu Feiyan también esperó toda la noche y finalmente se fue con impaciencia. Por la misma quería ver si el prota estaba mintiendo o no. Pero después de que aquel gallo cantó, inmediatamente el chico estúpido, quien resultó ser el maestro Bai Li, simplemente le agradeció, cuya cosa el prota no entendió en lo absoluto. Pero el protagonista solamente estaba asustado por la emperadora marcial, pensando que después de decir eso se emocionó tanto que salió corriendo, lo cual le confundió. Después de recordar aquella embarazosa situación, el prota piensa que aquello fue lo que sucedió y resulta que Carniño era en realidad un viejo amigo, el aprendiz de Shan Yang, que incluso le salvó en una oportunidad. Mientras el prota recordaba toda aquella situación, el maestro Bai Li seguía comentando que en aquel momento su maestra les dijo con emoción que en el futuro el linaje de las artes marciales definitivamente sería continuado y llevado adelante por Gu Feiyan, y debían permitirle seguir los pasos del mismo para caminar hacia la máxima perfección del arte del siempre, o para la inmortalidad tenían que conseguirla siguiendo a Gu Feiyan. Pero mientras explicaba aquello, el maestro Bai Li piensa que originalmente el prota fue secuestrado solamente por 3 sellos del cielo, la tierra, el mundo terrenal y la vida flotante, pero ahora también existía lo que siempre había soñado, la escritura celestial de la ola fantasma, y ahora el prota estaba luchando uno en contra de aquellos 3 alquimistas, que incluso si tienen la escritura Phantom Wave en su mano, era absolutamente imposible que eso estuviese sucediendo. Que mientras el protagonista pierda definitivamente no sería un problema utilizar directamente una gran cantidad de piedras yuan, piedras primordiales para comprar aquella técnica incomparable. Este anciano simplemente cruzaba los dedos para que el protagonista quedase en la miseria y buscase dinero de todas partes para comprarle las 4 técnicas, pensando el alquimista de cabello rojo que inesperadamente las habilidades espirituales del prota son enormes. Vemos que el protagonista seguía enfrentándose a Cabello de Krusty. Barbarroja comenta que aquella técnica de las escrituras celestiales de la ola fantasma era maravillosa, tanto que en realidad podría hacer que la vitalidad se condense por sí sola sin despezarse, sin perderse, diciendo que puede provocar que colapse hacia adentro y era demasiada ventaja para el prota. Cuya cosa el anciano Duan, molesto, le pregunta que si acaso el prota estaba tomando ventaja, que es un 1 en contra de 3, que si acaso seguía siendo una ventaja para el prota, cuya cosa Barbarroja asustado le dice que estaba equivocado, que no se refería a que el prota esté haciendo trampa. Pero deslumbrando toda el área, el maestro Vaiki o Cabello de Krusty terminó demostrando sus habilidades mentales, permitiendo a todos ver que había ascendido a la piedra primordial a un alto grado.
Sin embargo, todos estaban concentrados en el protagonista, quien también estaba haciendo avanzar a su piedra primordial, llegando así a ser una piedra primordial de alto grado y de primera calidad. Pero totalmente sorprendido, el maestro Bailey se preguntaba que si acaso era posible aquel tipo de control en un chico de solamente 15 años, que de hecho él mismo logró materializar y mejorar la materia prima de Joan Stone a un nivel alto con la ayuda de una sola persona, que si aún se podía perseverar mientras se competía contra el prota. Pero mirando totalmente agotado a su compañero, el alquimista de cabello rojo le dice que debe apartarse debido a que él mismo haría el resto. Cabello de Krusty le dice que cuando la comparación alcance aquel nivel tenía que hacer trizas al protagonista, cuya cosa aquel maestro de cabello rojo le dice que tenía todo claro, que en aquel punto si este gana se avergonzaría de su cara y si pierde también. Pues estos tres son maestros de alto nivel y altamente reconocidos, enfrentándose a un niño de 15 años, lo cual es totalmente vergonzoso por donde lo veas. Mientras se preparaba pensaba que debía utilizar su movimiento definitivo y sumergiendo aquella píldora, terminó concentrando casi toda su energía. El alquimista de cabello rojo terminó utilizando la habilidad única de la familia Shin, sí, acuérdense que este es hermano de Shinpei, la cual se llama la luna corriente de la CIA, bueno, algo así en inglés, diciendo que el siguiente paso de la piedra Yuan de primer nivel era el papel de la técnica en el que el proceso ya era mínimo, o sea, no perdía casi energía y solo estaba apretando con el poderoso poder del alma que se puede precipitar hacia la piedra Yuan de primer nivel, preguntando Barbarroja que si acaso puede el poder del alma el maestro Shin llevar la piedra Yuan a la más alta calidad. El maestro Bailey sigue explicando, vaya que este maestro habla bastante, diciendo que era bastante difícil pasar a un nivel superior a otro, era demasiado difícil, más que aún otros niveles más, o sea, de nivel de grado bajo a grado medio y de medio a alto, por lo cual tiene en mente hacer algo casi imposible, que si no había accidentes debería detenerse al mejor al paso de los condensados, o sea aquella piedra sería única y podía alcanzar la calidad superior y cree que el protagonista estimaba que más o menos lo mismo y todos se habían detenido en la parte de la calidad superior, por lo cual era un empate, pero sería bastante increíble ver que estos logren avanzar aquella piedra primordial aún más. El anciano Duan, mirando aquella situación, piensa que incluso si no se puede practicar todavía podía ver al protagonista, que era una batalla constante entre los tres maestros de cuarto nivel y el prota probablemente estaba a punto de quedarse sin energía. El maestro Bailey dice que también esperaba que sea un empate, sin embargo incluso si ambos son de primer nivel sus niveles son completamente diferentes, cuya cosa Barbarroja le dice que el prota aunque esté derrotado sigue siendo glorioso debido a la hazaña que logró, que aunque no hubo mucha gente involucrada en la batalla ese día fue para difundir el nombre del prota por todo el mundo. Sin embargo el protagonista le dice a que unos meses atrás en la reunión de Tianshui se enfrentó a Sun Shangong, el maestro que le retó en la alquimia, y él mismo dijo que el prota casi era derrotado. Mirándolo, el protagonista le pregunta que si acaso cree que en esa oportunidad iba a perder también. Mirando el cuerpo del protagonista, el maestro Bailey rápidamente provocó un escándalo preguntando que qué era aquello, que eran las runas doradas antiguas, que de hecho el prota practicó escrituras antiguas, preguntándose que quién era el protagonista, que quién era en realidad Li Yunxiao. Sin embargo, para sí mismo el maestro Bailey pensó que los tres sellos de la vida flotante, el mundo terrenal, el cielo y la tierra y la escritura de la onda mágica ya eran lo suficientemente sorprendentes, pero aquella antigua escritura frente a él simplemente le destrozó la comprensión. Pero mirando la cara asombrada del maestro Bailey, el prota piensa que da la casualidad de que él mismo era el aprendiz de aquel viejo amigo o fantasma llamado Shan Shan, su amigo, el amigo del protagonista, pensando que el mismo maestro del maestro Bailey se especializaba en escrituras antiguas. Sin embargo, si estos no utilizan el arte divino del Dayan, definitivamente se quedarían sin energía. Vemos como el hermano de Shinpei seguía dándolo todo al lado del protagonista.
Este parecía estar quedándose sin energías, estando bastante frustrado debido a que el prota no cedía. El prota, por otra parte, también no estaba dando absolutamente todo para el frágil cuerpo que ahora tenía. Mirando aquellas dos piedras primordiales una junto a la otra, el maestro Barbarroja quedó completamente sorprendido, diciendo que ya era el límite de ambas piedras, que debían detenerse ante los mejores, que cómo era posible que estuviesen tan igualados debido a que las mismas estaban cerca de ser de primera calidad, de una calidad única jamás vista. Pero mirando aquella situación, el maestro Bailey dice que aunque son pseudo alta calidad, el Yuan-Shi del protagonista era un poco más grande, o sea la piedra primordial, por lo que obviamente el resultado es que la vitalidad se conservaba bien y se pierde muy poco durante el proceso de condensación. En cuanto al maestro Shin, el hermano de Shinpi, tenía una pérdida de vitalidad muy grave. Los compañeros del maestro Shin parecían estar frustrados, diciendo el anciano Duan bastante feliz que el prota iba a ganar debido a la declaración del maestro Bailey, debido a que el prota, le daba una paliza con su piedra primordial aún más grande y más refinada. Pero dándose cuenta de que ya estaban seleccionando a un ganador, el hermano de Shinpi comenzó a gritar que debían esperar, que la competencia aún no había terminado y que no debían emitir un juicio, pues él mismo estaba a punto de hacer algo que no debía hacerse naturalmente. El protagonista parece darse cuenta de lo que estaba sucediendo, pensando que no era bueno para él en lo absoluto. Ahí nos preguntamos que qué técnica secreta o qué carta de triunfo sacará el hermano de Shinpi. Todo continúa con el hermano de Shinpi, quien al notar que estaba perdiendo en contra de nuestro protagonista terminó absorbiendo una piedra. Este estaba totalmente psicoseado. El protagonista, mirando la píldora que este consumió por la nariz, decía que aquella píldora púrpura estaba condensada a partir de un alma de bestia de séptimo orden llamada Shiki Donglai. Esta era una pastilla medicinal preciosa para mejorar el poder del alma y su valor no era menos de 50 millones de piedras primordiales de grado medio. Preparándose con todo el poder del alma que le quedaba, el hermano de Shinpi simplemente pensaba que de todos modos la batalla de las ruedas ya había comenzado y no estaba mal perder la cara en su casa. Mientras tomaba los tesoros, el anciano Duan termina preguntándole al hermano de Shinpi que si acaso todavía tenía vergüenza, que no era más que una pelea de ruedas, pero incluso quería utilizar pastillas. Vemos como tras un sacrificio bastante grande, el hermano de Shinpi termina declarando que la misma había sido ya refinada y la piedra primordial definitiva estaba en sus manos. Barbarroja estaba completamente atónito mirando la situación, dándose cuenta de que aquella piedra era excelente. Mirando, decía que realmente habían visto la reina de las piedras primordiales refinadas. Sin embargo, Barbarroja se percata de que el protagonista estaba haciendo algo bastante extraño, pues él mismo estaba totalmente acostado, como si de descansar se tratase, preguntando que si acaso el prota estaba cansado, lo suficientemente cansado como para quedarse dormido en ese lugar, preguntándose estos que si acaso el prota quería recuperar lentamente el poder de su alma antes de seguir refinando la piedra primordial, preguntando que si acaso no era demasiado ridículo, diciendo que después de aquella guerra solamente quedarían unos pocos meses y teme que sería difícil recuperarse como antes. Pero por otra parte, dentro del monumento del dios del mundo, el protagonista se encontraba en la piscina de resurrección del árbol sagrado de Kungu. Tras aparecer en aquel lugar, el protagonista queda totalmente molesto al percatarse de que el poder de su alma se había consumido por completo, tanto que incluso su alma estaba incompleta. El protagonista sabía que no podía, quedarse sin su poder del alma, y acercándose al árbol de la resurrección de Kungu, termina diciendo que le había criado durante mucho tiempo y era hora de pagar su amabilidad. Sin embargo, aquel árbol corría del protagonista, quien desesperado le decía que le debía prestar el poder de su alma. Este simplemente no paraba de correr en el monumento del dios del mundo, pues sabía que el protagonista tenía ganas de tragárselo. Pero tras el protagonista terminó reapareciendo el árbol divino de Kungu, preguntándole al prota que qué quería hacer, que si acaso no sabía lo importante que era el poder del alma para él, que cómo era posible que quiera robarlo. Se trataba del árbol
árbol divino de Kungo, lo cual sorprendió bastante al protagonista, pues él mismo despertó su propia conciencia espiritual demasiado rápido. El protagonista intentaba explicarle la situación diciendo que hizo una apuesta con los demás y ahora que se había quedado sin petróleo o bueno, sin poder del alma, se alimentaría con el poder de su alma y se lo devolvería en el futuro con mucho dinero que ganaría. Sin embargo, el espíritu del árbol divino de Kungo le decía que cómo le devolvería el poder de su alma, que lo que sea que el prota le pida en ese momento era una gran pérdida para él y sería mejor que piense en otra forma de recuperarse. Sin embargo, insistiendo, el protagonista le dice que debe parar de criticarle, a que ahora son unos saltamontes en el mismo barco y si el prota gana las piedras primordiales que estaban en aquella apuesta se beneficiarían juntos, cuya cosa provocó que el espíritu le preguntase que qué pasa si el prota perdía, que si no habían sido en vano sus decenas de miles de años de cultivo. Pero mientras desaparecía, el protagonista le dice que dejase de divagar, que ahora a su poder del alma le quedaban algunas respiraciones y estaba a punto de tocar fondo, que si no le apoya en aquel momento lo que le haría perder el juego se cortaría el suministro de piedras primordiales al monumento del dios del mundo y este esperaría perder la vida allí debido a que el prota quedaría pobre. Por lo que en ese momento sus decenas de miles de años verdaderamente se irían a la basura. Esta declaración dejó totalmente impactado al espíritu del árbol divino de Kungo, quien le insistía al protagonista que simplemente tomase un poco del poder de su alma. Así es como volvemos afuera del monumento del dios del mundo, donde el cuerpo terrenal del protagonista parecía estar descansando. Rápidamente el protagonista levantó su cuerpo casi que inconscientemente, lo cual impactó a Barbarroja. Y sin titubear el protagonista se colocó a refinar aquella piedra primordial con todo el poder que tenía, lo cual Barbarroja decía que el poder del alma fue completamente restaurado, preguntando que cómo era posible. Incluso el anciano Duan estaba totalmente atónito, preguntándose que cómo era posible que el prota recuperase el poder de su alma en tan poco tiempo, que si acaso el prota no había tomado alguna pastilla. El anciano refinador también quedó completamente sorprendido, pues el maestro Bailey decía que el prota no solamente se recuperó, sino que el poder de su alma incluso era más fuerte que antes de comenzar. Los ancianos que competían en contra del prota atónitos pensaban que aquello no podía ser cierto, que si acaso podría ser que el agotamiento del poder del alma en aquel momento solamente fue un acto, pensando estos que ahora incluso la última oportunidad de ganar en contra del prota fue completamente destruida. Rápidamente, frente a la piedra primordial, el protagonista le ordena a la misma con su poder del alma que termine la refinación. Absolutamente todos quedaron boquiabiertos con lo sucedido, diciendo el anciano Bailey que cómo puede ser que el prota pueda lograr aquella refinación de tan alto grado con tan corta edad, pensando que el prota era solamente un mago de sexto nivel que incluso podía condensarlo, que si acaso era posible, pues este sabía que el prota no llegaba al sexto grado e incluso los impresionó de tal manera. Por otra parte, el anciano Duan decía que solamente escuchó hablar de aquel tipo de cosas divinas, pero nunca las había visto. El protagonista rápidamente explica que la piedra Xiantian Yuandan fue completada, preguntando al anciano Duan que qué era aquella piedra Xiantian Yuandan. Pero el protagonista simplemente se llenaba de gozo preguntando que si acaso los tres maestros podrían ganarle. El protagonista había logrado una hazaña jamás antes vista y mirando a los otros tres maestros que competían en su contra les preguntaba que si acaso aceptarían su derrota. Estos tres rápidamente se arrodillaron frente al protagonista explicando que estos tres mismos se inclinaron y le pedían al protagonista como su maestro que les enseñase el camino supremo. Mirándolos muy tranquilamente, el prota les dice que no debían tomar en serio los consejos, que debían charlar juntos cuando tengan tiempo. Y mirando la situación de cómo aquellos tres maestros se arrodillaban frente al protagonista, el maestro Bailey pensaba que aquella no era de ninguna manera la tranquilidad que pueden mostrar los niños de familias aristócratas comunes y corrientes, que parece el ser el protagonista un rey nato, aceptando a los cuatro maestros como sus discípulos. Inclusive rápidamente el maestro
maestro Bailey bajó su cabeza frente al protagonista, llamándole, le dice que este era un genio sobrenatural y era incluso más fuerte que el maestro Gu Feiyan en aquel entonces, explicando que en el futuro la persona que sería el maestro en el arte de refinar el arte definitivamente sería el protagonista, cuya cosa el prota le dice que debía dejar tan cosas, bueno, debía dejar de alabarle de tal manera, pues le decía que le daba mucha vergüenza. Mirando aquella situación, Shinpei quedó atónito, pensando que la primera persona en la práctica artística en el imperio de Houguo, la secta de sexto nivel, el maestro del arte Bailey Hongjin, incluso cuando conoció al líder de la secta Yutian, era un ser igual y de hecho se inclinó ante el protagonista. El protagonista rápidamente le dice al maestro Bailey que no debía hablar de nada más, que primero debían pagar las piedras Yuan de Tianshu y Tianhe, o sea, un montón de cosas que le debían pagar al protagonista ahora que había ganado la apuesta de los 150 millones de piedras primordiales. Inmediatamente el anciano Duan le dice al prota que ya había llevado la bandera que tomó del anciano calvo y el montón de piedras primordiales. Pues el anciano Duan ya se parece bastante al protagonista debido a que él mismo no pierde el tiempo en tomar la recompensa. El prota simplemente se alejaba diciendo que la próxima vez que haya una competencia similar debían recordar llamarle, que ya sean artes marciales o artes de refinación, debía participar en todas. Pero por otra parte la gente quedó atónita y boquiabierta diciendo que no había manera de que el prota sea un mago noble, pues él mismo simplemente quiere hacerse rico. Inmediatamente todos irrumpieron en la escapada del protagonista, preguntándoles que si acaso podía quedarse unos días más para que puedan estudiar la técnica de alquimia juntos, por ejemplo como los diversos métodos del maestro Yun Xiao. O sea, lo que a estos les interesa son las técnicas de Gu Feiyan, pero el prota les dice que les cobraría por las horas invertidas. El anciano Bailey rápidamente dice que la fuerza del protagonista era asombroso y no cree que sea apropiado darle una insignia de cuarto nivel en la alquimia, que ahora mismo estaba anunciando oficialmente que él mismo fue ascendido a un maestro de la alquimia de quinto nivel y recibiría una insignia de quinto nivel inmediatamente. El anciano Bailey pregunta que si acaso tenían alguna objeción, los cuales, bueno, literalmente no dijeron nada, todos estuvieron de acuerdo. Pero rápidamente, el maestro Shinpei termina diciendo a Bailey, al protagonista, que tenía algo que discutir, que teme que el protagonista no podría permanecer en el gremio por mucho tiempo. Todos los maestros de alquimia se molestaron profundamente con Shinpei, preguntando que qué era más importante que el estudio de las artes de la alquimia, que incluso si el imperio de Houguo colapsa, el protagonista debe quedarse en ese lugar. Shinpei con esto pensaba que aquellos alquimistas son todos unos locos por el conocimiento, que en cuanto escuchan algo relacionado con el arte no les importa nada. Ya con todos reunidos, Shinpei decía que se había decidido la asignación de las cuotas para la entrada del Monte Meru, excluyendo las tomadas por las sectas principales. Había un total de 2000 cuotas flotantes por las que podían competir el resto de las familias, explicando que en aquella oportunidad, bajo la discusión de varias fuerzas importantes, se decidió que los tres países realizarían una prueba conjunta para que los discípulos capaces puedan maximizar sus posibilidades de entrar al Monte Meru, y aunque no todas las fuerzas a las que se les asignan cuotas pueden participar, aún así habían muchas sectas y familias aristócratas que necesitaban cuotas o asientos, como quieran decirle, explicando a aquel Shinpei que como fuerza independiente dentro del imperio Hongwu, la ciudad de Tianshui no tenía su propia cuota asignada y la fuerza del protagonista pues no le permitiría entrar por su propia cuenta, lo cual dejó totalmente sorprendido al maestro Bailey, pues él mismo quería que el protagonista entrase al Monte Meru. El maestro Bailey exclamaba diciendo que el protagonista era un raro genio después de 100 años, diciendo que participar en aquel tipo de pruebas era extremadamente peligroso y que si algo sale mal preguntaba que si acaso Shinpei se haría responsable. El protagonista decía al maestro Bailey que no había problema en dejarle ir a participar, pero los lugares que este tomó los debía asignar él mismo, lo cual no le gustó al maestro Bailey debido a que tiene miedo de que el prota le pase algo con tanto conocimiento. Shinpei decía que con la fuerza del protagonista no era un problema conseguir cientos de monedas, sin embargo no se podía entregar todas las entradas a Tianshui, que cómo equilibraría aquello a las otras fuerzas, pero el prota decía que no debía preocuparse, que no dejaría ni una sola
sola entrada en Tianshui, diciendo que en aquel momento realizaría una subasta para vender todas las entradas e intercambiarlas por piedras primordiales. Shinpi y el maestro Bai Li quedaron totalmente boquiabiertos al percatarse de la codicia del protagonista, pero a quien no le sorprendió fue el anciano Duan, quien simplemente sonreía como un vagabundo detrás. El protagonista explicaba que aquellos perdedores en su buena ciudad de Tianshui desperdiciarían su cuota si iban al Monte Meru, así que debía dárselos a los necesitados, mientras el prota pensaba que si dice directamente que tiene un límite y el monumento del mundo o del dios del mundo podía llevar a tanta gente como quiera, no se volverían completamente locos, o sea, el prota no podía revelar su secreto. Shinpi decía que aquello era todo, que con el protagonista tomando medidas su imperio podía competir por el título mucho más que los otros dos países, y en aquel momento de la competencia por las entradas era solamente en 7 días y el lugar era la isla de Qianghua. Dándose cuenta de que el prota parecía no conocer aquel lugar, el anciano Duan dice que había un lago llamado Minxin en el cruce de los 3 imperios de Nanshen, vasto e ilimitado. Había miles de islas y la más grande de las mismas era la isla Qianghua, lo cual Shinpi explicó que el lago de Minxin ahora ha sido controlado por varias fuerzas importantes y se habían iniciado varios arreglos, por lo que el objetivo era provocar que toda la competencia sea justa y equitativa. Tras escuchar aquello, el protagonista rápidamente se marchó diciendo que aquello era genial y que en aquel caso se verían en la isla de Qianghua 7 días después. Y cuando el maestro Bai Li llamó la atención del protagonista, él mismo simplemente dice que debían aprender los 3 sellos de Funshen, el mundo terrenal, el cielo y la tierra, que son respectivamente 200 millones, 500 millones y 800 millones de piedras primordiales de grado medio, y que si estos querían aprender el secreto de Huan Bo Tianqing, eran 1000 millones de piedras primordiales de grado medio, o sea, la técnica de refinación, explicando que aquellas antiguas inscripciones de bronce no se venderían solamente por dinero. Esto dejó totalmente impactados a todos los que escucharon los precios que el protagonista colocaba. Pero por otra parte, dentro del monumento del dios del mundo, vemos a aquel pobre espíritu al cual pensaba o decía que después de un pequeño acuerdo, en realidad el protagonista bombeó la mayor parte del poder de su alma. Así vemos como el protagonista abandonó aquel lugar, dejando sin palabras a todos los que escucharon aquellos precios exorbitantes. Totalmente lleno de furia, el maestro Bai Li simplemente pensaba en que el protagonista era extremadamente codicioso, gritando a todo viento que los productos de refinación mágica del gremio, el protagonista los estaba vendiendo y ahora necesitaba recolectar 25 millones de piedras primordiales de alta calidad, diciendo que estos tenían que hacerlo en el menor tiempo posible, que si aquello no era suficiente debían publicar un aviso y salir del gremio de refinadores o alquimistas, debido a que el mismo estaría temporalmente abierto al público para que trabajen como locos y poder pagarle al protagonista la cantidad que éste quería. Estas órdenes rápidamente fueron seguidas por los maestros alquimistas, que se arrodillaron frente al protagonista, pues los mismos también estaban interesados en aprender aquellas técnicas que el protagonista colocó a la venta y harían todo por conseguir aquel dinero. Shinpi, mirando aquella situación, decía que también quería aprender un poco de esto y tener un tanto de dinero como tendrá el protagonista después de aquella situación. Pero ya en la entrada al monumento del dios del mundo, el protagonista, mirando la misma, pensaba que parece que la aura en la cordillera del Palacio Supremo no era suficiente, preguntándose que a dónde podía llevar la entrada al monumento del dios del mundo, que de dónde podía conseguir tanta aura para llenar un espacio que, a menos que agarre directamente la vena de Lin Xuan de una fuerza superpoderosa y las vierta en el monumento del dios del mundo, no sería suficiente. El anciano Duan dice al protagonista que si de verdad quería vender aquellos 3 grandes sellos de él, que los mismos son tan poderosos que solamente los había visto una vez en su vida, que a la venta a un precio tan económico, realmente no sabe si el prota era inteligente o estúpido. Pero el prota simplemente respondía que de ninguna manera, que necesitaba urgentemente una gran cantidad de piedras primordiales en ese momento, y el precio que ofreció fue probablemente el límite que pudieron ofrecer en un corto periodo de tiempo, y que incluso si le diesen el precio que pidió aún estarían lejos de la cantidad que el prota necesitaba actualmente, pues el prota estaba vendiendo aquellas grandes técnicas por un precio exorbitante, pero no parecía ser suficiente para lo que el prota necesita.
El anciano Duan, totalmente sorprendido, preguntaba que si acaso 2.500 millones de piedras primordiales de gama media, que si acaso no era suficiente, diciendo al prota que quería demasiado, que no solamente que la gente del Monte Meru practique sería suficiente, o sea que el protagonista prácticamente estaba intentando tener más dinero que cualquiera que vaya a participar en el Monte Meru. Sin embargo, el protagonista, dejando aquella conversación atrás, entra al monumento del dios del mundo pidiendo al anciano Duan que le siga. Tras entrar en aquel lugar, el anciano Duan sentía demasiado frío, preguntando que si aquello acaso seguía siendo el monumento del dios del mundo, que por qué había tanto silencio, pero el prota simplemente le dice que le deje preguntarle algo, que si acaso sabe quién era la persona más poderosa de aquel mundo en el arte de refinar, cuya cosa el anciano Duan le dice que naturalmente debería ser el señor Lu Hongxi, el presidente de la sede de mágicos refinadores o refinadores mágicos. El prota esto explicó que Lu Hongxi era realmente bastante fuerte, pero la razón por la que estaba calificado para ser presidente no era porque sus artes en la refinación pudiesen convencer al público, pero que ello era muy popular y nunca se pelea con otros, pero podía equilibrar las fuerzas de todas partes, explicando que bajo el cielo ese día, la persona más poderosa en el arte de refinar no se estaba transformando en el mar de los dioses, explicando el protagonista que aquella persona estaba dentro de la capital de refinación del monumento del dios del mundo, lo cual hizo pensar al anciano Duan que la ciudad santa era el lugar donde las artes marciales son supremas y poderosas. Una vez que se da una orden, nadie en el mundo se atreve a desobedecerla, que era totalmente secreto, que cómo podría saber el protagonista sobre aquella situación. Pero el prota dice que aquella persona incluso no pudo refinar un fetiche que desafía el cielo con el monumento del dios del mundo, explicando que el arma profunda de supergrado, el barco de nuez registrada en los añales, también difiere en varios grados. Pues el protagonista explicaba que aquello solamente se había visto en mitos e historias jamás contadas por gente de hace mucho tiempo. El anciano Duan no entendía nada, preguntando al prota qué quería decir, explicando el prota que aquellos mitos probablemente sean ciertos y que aquel monumento mundial definitivamente no era algo que los guerreros comunes y corrientes puedan poseer, explicando el prota que el dueño de la primera generación debe ser la existencia del reino de Dios de las 10 direcciones. El anciano Duan decía que lo último en artes marciales era el reino de los dioses en las 10 direcciones, que durante miles de años el camino supremo perseguido por innumerables hombres fuertes. Rápidamente el prota explicó que ahora tenía una comprensión cada vez más profunda del monumento del dios del mundo, y aunque todavía no podía comprender completamente todo el arte divino del gran mundo, podía adivinar muchas cosas, explicando que aquel monumento al dios del mundo debería estar originalmente lleno de vitalidad y formar un espacio espiritual propio. Sin embargo, había algo bastante extraño, que no sabía que por qué no había energía espiritual en ese momento, que tal vez sea por el paso del tiempo y que tal vez sea por algún accidente de aquel entonces, explicando que ahora que el monumento del dios del mundo era en realidad un monumento a la muerte. El anciano Duan simplemente quedó atónito al escuchar el nombre de un monumento a la muerte, pensando que un monumento a la muerte era tan trascendental que si llegase a activarse sería un gran problema. Rápidamente el protagonista explicó que si su suposición era correcta, una vez que Laura alcance el nivel suficiente, cobraría vida, y en aquel momento no solamente el poder sería impredecible, sino que mientras haya suficiente aura en aquel espacio se expandiría infinitamente y se convertiría en un mundo propio. Sin embargo, para el prota aquello parecía ser demasiado etéreo, y lo que quería ahora era activarlo primero, pensando que para activar el monumento al dios del mundo se debe abrir 4 áreas principales, explicando que al igual que el reino de Tianghu estaba dividido en 4 reinos principales, el este, el sur, el oeste y el norte, y el monumento sagrado de aquel reino también tenía 4 reinos principales, a saber, tierra, agua, fuego y viento, y cada dominio estaba sostenido por una formación antigua. Y en el proceso de practicar el gran arte divino mundial, gradualmente el prota logró sentir el lugar silencioso donde se encuentran las 4 formaciones antiguas, y lo único que faltaba
faltaba ahora era mucha energía espiritual. El anciano Duan decía que era aquello que el prota no escatimaba nada los esfuerzos en buscar las piedras primordiales, o sea, el prota no tenía miedo de ser tan codicioso que resultó ser para un objetivo tan grandioso. Estirando su mano, el protagonista decía que aquel era el reino de fuego. El anciano Duan decía que cómo puede ser posible que en ese lugar el viento corta y su barba estaba completamente helada, que cómo es posible que sea el reino de fuego. El prota simplemente decía que este era prolijo, diciendo que había dicho que la antigua formación que controla el dominio aún no se había activado y liberando una técnica suprema. Termina lanzando un fuerte ataque espiritual a la formación, ataque el cual rápidamente impacta en el piso. Aquella formación terminó revelándose. El anciano Duan simplemente podía agarrarse al piso debido al viento que la misma liberaba, pues la formación del reino de fuego fue activada, liberando así un fuerte viento que hizo volar al anciano Duan bastante lejos. Tras ser empujado por el viento liberado por la formación, el anciano Duan rápidamente se percató de que bajo sus pies había fuego, pues la formación del reino de fuego fue activada, revelando así incluso mares de lava, los cuales hicieron la forma de la formación del reino de fuego. Mirando aquella situación, levitando, el protagonista decía que aquella era la antigua formación del dominio de fuego, la cual finalmente fue abierta por completo, dejándonos así ver una gran formación llena de lava, la cual estaba quemándole el traseramen al anciano Duan, quien corría desesperado. Sin embargo, aunque el anciano Duan se estuviese quemando, rápidamente se percató de algo sorprendente, pues él mismo tenía un fuego terrestre que le quitó a la familia Xinjiang, pensando que su fuego terrestre, el loto verde, parece estar mostrando signos de evolucionar bajo el alimento de aquel reino de fuego. Este preguntaba al protagonista que cómo iba todo, explicando el prota que ahora que la formación estaba activa era muy inestable y si no había una infusión continua de energía espiritual, tarde o temprano se secaría nuevamente. Por lo que el protagonista tenía en mente agregar otra formación para estabilizar aquella antigua formación de fuego. En un santiamén, el protagonista ordenó a todos que fuesen a ese lugar y como un pestañeo sucedió, pues todos aparecieron en el reino de fuego donde el prota estaba. Absolutamente nadie entendía qué pasaba en el monumento del dios del mundo. Pero parándose frente a todos, el protagonista dice que el aura en el monumento del dios del mundo era cada vez más escaso y puede resultar difícil satisfacer el cultivo de todos, por lo que el prota construiría temporalmente un mar de energía espiritual en aquella área y concentraría la mayor parte de la energía espiritual en aquel lugar. Todos sentían como la energía en ese lugar era rebosante, pero el protagonista seguía explicando que al mismo tiempo necesitaba mantener aquella gran formación y en total requería 3600 personas. Sin embargo, antes de comenzar, el protagonista quería que todos disfrutasen de la energía que habían en aquel lugar debido a que ayudaría bastante a sus cultivos. De esa manera era como todos conseguían bastante progreso en sus propios cultivos, agradeciendo estos al protagonista como si fuese un revolucionario en los años de quién sabe de antaño. Tengan en cuenta que el protagonista en esa ocasión hacía referencia a que, como todos sabemos, en el último fotograma final le rendían homenaje a un pintor romántico francés, Eugène Delacroix, que conmemora la Revolución Francesa de julio de 1830, la libertad guiando al pueblo, y la imagen mostraba la escena de lucha callejera en el momento crítico de la victoria de la Revolución de Julio, mostrando así el creciente entusiasmo de los revolucionarios y la elogia de la Revolución de Julio con los trabajadores, la pequeña burguesía. Bastante historia, gente, de la Revolución Francesa. Todo continúa con el protagonista, el cual tenía en sus manos la bandera que ganó en la apuesta, pensando que en las manos iniciales de Ma Jingxi, el maestro calvo, aquello solamente tenía el valor de investigación. Sin embargo, siempre que aquella bandera de la batalla de formación, que también es un atributo de fuego, esté activa y unida a la gran formación en el reino de fuego, era lo más adecuado para controlar la inestabilidad de aquel reino de fuego. Así fue como finalmente el protagonista insertó la bandera, provocando que la inestabilidad de aquel reino de fuego fuese completamente controlado.
Todos los espectadores del lugar estaban atónitos mirando el gran poder que emergía. Rápidamente el prota termina diciéndole que les enseñaría la técnica para exhibir o refinar la bandera de guerra celestial Luo Yanhuo, explicando que el cultivo de estos no era suficiente, por lo que debían reunir la fuerza de 3600 personas para poder refinarla. Enviando aquellas técnicas, el prota decía que ahora mismo debían abrir sus mentes, pues no les haría daño. De esta manera fue como rápidamente el protagonista insertó la técnica de refinamiento de la bandera, diciendo que les había transmitido sus enseñanzas internas, por lo que ahora debían ir juntos a practicar. Después de un rato el protagonista se sentía bastante fresco, pues este obtuvo un avance de una estrella, lo cual no sorprende para nada al anciano Duan. Así el prota dice que aquello era bastante interesante, que incluso si estaba afuera podía extraer directamente el poder de la bandera de fuego de Tian Luoyang, pensando el anciano Duan que si se liberara el poder de aquel lugar sería inimaginable y nadie en ese lugar podría controlarlo, preguntando el anciano Duan que qué deberían hacer ahora. Explicando el prota que ya habían pasado casi 7 días y era hora de ir a la isla de Gyeonghwa, donde habría la competencia para poder entrar al Monte Meru. Por otra parte, ya en aquella isla nos cuentan que el Monte Meru estaba a punto de abrirse y el número de plazas, la lucha se había alarmado por todas partes, por lo que todas las fuerzas sin el emperador Gu a cambio no recibían cuotas y debían pasar a aprovechar aquel lugar. Bueno, literalmente debían competir entre sí para poder conseguir entradas, y en los últimos días casi todas las regiones del sur, todos los discípulos destacados estaban junto al lago Minshin esperando el remanente de la genial competencia. Mucha gente parecía estar preocupada debido a que había mucha gente fuerte en aquella isla y tenían miedo de que los mismos fuesen agresivos. Sin embargo, nadie sería agresivo en ese lugar debido a que la secta que lo haga estaría en contra de las reglas y de los grandes maestros que le controlan. Un amigo le preguntaba a otro que qué tenía extraño un Gushang menor de 50 años que la última vez en el escenario de la arena oscura de oro en Yanshen, un chico llamado Li Yunxiao con solo 15 años eliminó al gran clan Gu con un solo gesto de su mano, lo cual fue realmente impactante. Sin embargo, aquel amigo no creía nada, preguntando que si este estaba bromeando, explicando que el chico que tenía 15 años agitó su mano para reprimir a Gu Shang y le hizo reír hasta morir, pues este no cree lo que su amigo le estaba contando. Aquel amigo seguía insistiendo diciendo que estaba diciendo nada más y nada más que la verdad, a lo que rápidamente en aquel pequeño bote se montó un artista marcial diciendo que era bastante interesante lo que escuchaba, preguntando que si acaba de decir que un chico de 15 años eliminó a Gu Shang con un gesto de su mano, pues Gu Shang es el anciano que el protagonista eliminó. Rápidamente este artista marcial poderoso se presenta como Luo Qingyun del imperio de Tianjin y estaba muy interesado en la persona que acaba de mencionar, por lo que debía contarle más sobre el prota. Sin embargo, aquellos tipos estaban completamente temerosos frente a aquella gran presencia. Pero por otra parte, en una gran torre donde se encontraban los verdaderos maestros. Uno comenta que se dice que un joven genio incomparable apareció en la ciudad de Shanyang y solo tenía 15 años, pero con solo unos pocos movimientos eliminó un fuerte artista marcial sin dejar ningún rastro de su cuerpo, preguntándole a Shinpi que si acaso aquello era posible. Pero por otra parte, otro artista marcial dice que el hermano Shuyu ya estaba bromeando, que aquel solamente era un rumor extremadamente exagerado, que cómo podía creerlo, que a la edad de 15 años, incluso si comenzase a practicar desde el útero de su madre, si pudiese alcanzar al reino del rey marcial ya sería un genio increíble, que era casi imposible que con un gesto de su mano lo haya aniquilado. Sin embargo, otra persona de la familia real del imperio de Tianjin llamado Shuyu dice que aquello no era necesariamente el caso, que hay algunos jóvenes con grandes talentos y que con el apoyo de algunas superartes marciales y armas misteriosas puede que no sea imposible eliminar a un artista marcial por sorpresa.
Nos presentan a este gran personaje, el cual veremos de ahora en adelante, y también es un miembro de la familia real del imperio de Tianjin llamado Huo Zhang. Este le pregunta a Shinpi que cuál era la situación específica, a lo que rápidamente Shinpi lo saca de su ignorancia, diciendo que no era tan extraño como la leyenda, que fue solamente una pelea entre las generaciones más jóvenes, por lo que los mayores tomaron medidas cuando ya no pudieron soportarlo más y el protagonista tuvo que hacer un movimiento contra el hombre fuerte de Gushang. Shinpi pensaba que aquel grupo de jóvenes que participan en la competencia del arrebato había varios seres extremadamente poderosos y lo más preocupante eran los discípulos de aquel imperio. Inmediatamente este le dice al tipo llamado Shuyu que qué opinaba, que el prota era solamente un niño de 15 años y tuvo una pelea con un artista marcial, que cuál sería el resultado. Pero mirando a la arena donde se encontraban los artistas marciales que participarían, Shinpi pensaba que la competencia estaba por comenzar, pero el protagonista aún no había llegado. Shinpi termina diciendo que el reino de Tianjin ha producido muchos genios en los últimos años y siente vagamente que los jóvenes de afuera en realidad habían personas del nivel Gushang, y realmente esto le sorprendió demasiado. Sin embargo, aquel tipo de la familia real llamado Shuyu dice que no había muchos jóvenes poderosos por allí, que era muy probable que sea un maestro del imperio Mushu, del cual este se esté refiriendo. A lo que rápidamente Huo Zhang le dice a Shuyu que dejase de fingir de esa manera, explicando que el discípulo llamado Luo Qingyun afuera era al menos una secta marcial de 3 estrellas. Aquel maestro decía que no era él quien fingía, que debería ser el hermano Huo Zhang, que había al menos 3 Gushang en su país, 2 de los cuales tienen nombres de 1 y de 2 estrellas, que si acaso aquello estaba mal. Cuya cosa el maestro Huo Zhang pregunta que de qué servía tener más gente, que al nivel de Gushang 1 estrella y hay un cielo en la tierra había mucha diferencia, que incluso si estos pelean era posible que no sea oponente de Luo Qingyun de su secta. Cuya cosa este maestro responde que en aquella oportunidad solamente estaban buscando una entrada y no una pelea, que de qué servía tener fuerza para enfrentarse a ellos cuando simplemente querían entrar al monte Meru, que la clave era confiar en la suerte. Sin embargo, Shinpi y el maestro Huo Zhang no creían en la suerte. Rápidamente aquel maestro pregunta que cómo se llama el joven que luchó con el hombre fuerte de Gushang. Sin embargo, pregunta que si acaso él protestaba entre aquellas personas, cuya cosa Shinpi dice que el nombre del prota era Li Junxiao y aún no había llegado. Diciendo Shinpi como un zorro mentiroso que quizás estaba asustado porque vio demasiadas personas fuertes. Sin embargo, esta gente no se lo creía, preguntando que cómo puede tener miedo un joven que se atreve a luchar en contra del anciano de la montaña, emoción cortante. Por otra parte, vemos al protagonista, el cual estaba al frente de una nave completamente destrozada, pues esta era su nave, y también estaba al frente del tío de aquel príncipe, el cual quería quitarle a su bestia. El protagonista decía al tío Yui que este estaba completamente loco, que este iba a ayudar al imperio del Cuervo de Fuego a conseguir una entrada en ese momento, que si acaso se atreve a interceptarle, preguntándole que si acaso no tenía miedo de que Shinpi lo elimine. Sin embargo, el tío Joe le dice que el prota no debe considerarse tan grandioso, que esta era una persona que no tenía ganancias y no puede permitirse el lujo de llegar temprano, que lo detuvo con un propósito muy claro, que el prota debía entregar a su bestia y entregar a Shan Xuemin, por lo cual podría salir intacto. Ya con esto el protagonista se colocó serio, preguntándole que si hablaba en serio con no dejarle ir. Aquel tío Joe decía que realmente no quería hacerle nada al protagonista, por lo que espera que este coopere, diciendo que sabe que no puede escapar de sus manos y el maestro Bai Li no volverá a aparecer. Rápidamente el protagonista crea una distracción diciendo que este era el líder de la secta Yutian y la secta Qifen, pues fingió que el líder de la secta Yutian y Qifen aparecieron tras el tío Yu, lo cual dejó totalmente impactado a aquel tío Yu, quien rápidamente voltea, pero al percatarse de que se trataba de una distracción, voltea nuevamente a mirar al protagonista, pero ya era demasiado tarde, pues el protagonista activó el monumento del dios del mundo y un ataque del alma. Este intentaba cerrar su mente para que el protagonista no le afectase con su ataque.
Y cuando aquel ataque impactó, el tío Yu pensaba que era casi imposible caer en aquel tipo de ataque debido a que él mismo cerró su mente. Pero abriendo sus ojos quedó completamente impactado al percatarse de que estaba en el reino de fuego en el monumento del dios del mundo. Mirando al piso, se preguntaba que dónde estaba, que era casi imposible que cayese en un ataque mental. A lo que rápidamente el protagonista tras él le dice que aquello no era una ilusión, que en cuanto a dónde estaba no importaba si lo sabe o no. Pues ya era demasiado tarde, aquel gran maestro tío Yu había caído en las garras del protagonista y en su mundo. Un mundo el cual sigue las reglas que el protagonista coloca. Aquel tío Yu mientras estaba siendo apresado preguntaba que qué pasaba, que aquello debía ser una ilusión y había una enorme brecha entre fuerza del protagonista y él, que cualquier ilusión sería completamente inútil. El protagonista decía que era bastante raro que encontró un emperador marcial de 5 estrellas para practicar la formación ofensiva para todos, por lo que rápidamente llama a todo el mundo para que literalmente el prota se lo iba a refinar. Así fue como el protagonista dejó a toda su gente frente a este gran emperador marcial de 5 estrellas, pues los mismos lo iban a fulminar. Marchándose de aquel lugar, el prota decía que podía quedarse allí como compañero de entrenamiento con tranquilidad y no debía esperar nada después de que se vaya de allí. Así fue como el protagonista dejó a aquel anciano atrapado en el monumento del dios del mundo pensando que tuvo suerte en esa oportunidad, pues él mismo podría eliminar a aquel gran emperador marcial tío Yu sin ninguna preocupación y lo llevó directamente al mismo monumento del mundo, monumento del dios del mundo. De lo contrario, no había absolutamente ninguna posibilidad de que el protagonista ganase esa pelea. Pero por otra parte, Shinpei se encontraba pensativo, dándose cuenta de que el protagonista finalmente había llegado y las personas estaban atónitas diciendo que aquella persona debía ser Li Junxiao. Un simple señor marcial era realmente digno de poseer el carro del rey tigre. Pero los maestros que acompañaban a Shinpei preguntaban que quién era aquel joven fanfarrón que tenía una gran arrogancia, preguntando a Huo Zhen que si acaso podría ser aquel el chico de 15 años que luchó en contra del poderoso Gushong, que se veía bastante animado y era un tigre vivo, que si acaso no lo habían eliminado a golpes por faltar al respeto de esa manera. Rápidamente un combatiente de aquella isla se lanzó preguntando que quién era tan atrevido. Este tipo tenía en mente derrumbar la nave del protagonista, diciendo que en la tierra santa del lago de Menshin todo el mundo camina a pie, que como el prota logra atreverse a sentarse irrespetuosamente en un vehículo. Pero por otra parte Shinpei pregunta al maestro Shuyu que a qué se refería. Inmediatamente él mismo explica que sus guardias son responsables de proteger la seguridad del lago de Menshin y el protagonista conducía un carro, lo cual era demasiado peligroso. El maestro Huo Zhen preguntaba que qué querían lograr ver, explicando que el hermano Shuyu o el maestro Shuyu, aquel guardia, era un rey marcial de 9 estrellas, diciendo que no deje que él mismo se lleve una impresión equivocada, pues no quería enfurecer al protagonista o que el prota tenga una mala impresión de aquella isla. Inmediatamente el maestro Shuyu dice que el hermano Huo Zhen estaba demasiado preocupado, explicando que aquel hermano pequeño era alguien quien incluso el emperador Gushong ha luchado, preguntando que a qué le tenía miedo el rey Gu, preguntándole a Shinpei que si acaso estaba de acuerdo. Pero esto muy poco le gustó a Shinpei, quien decía que no estaba preocupado por el protagonista, pero teme que si el protagonista se coloca Hutgetong podría accidentalmente quitarle la vida a su hermano pequeño. Rápidamente el protagonista activa una formación de Shunjin doble formación, diciendo que un martillo de 5º nivel que si acaso quería ver quién era más duro, entonces el protagonista se lo mostraría, dejando totalmente sorprendido a aquel guardia, rey marcial de 5º nivel, preguntándole al protagonista que si podría ser una formación tan fuerte. Pues no entendía de dónde el protagonista sacó aquella formación que rodeaba su nave. Inmediatamente el prota le dice que sabe que tiene muchas cartas, así que no debía engañarle, pues aquel guardia ya estaba temeroso de las cartas que escondía el protagonista. Pero el prota pregunta que por qué estaba corriendo, que ahora que estaba allí debía dejar su martillo y que su auto tengan una relación bastante íntima. Pues el protagonista en realidad sí quería un enfrentamiento con este
guardia, el cual bastante sorprendido quedó al percatarse la matriz de gravedad que el protagonista tenía rodeando su nave, diciendo a aquel guardia que era al menos de 10.000 veces más poderosos que el conjunto de gravedad que este conocía. Aquel guardia simplemente pedía que lo parasen, pues él mismo estaba cayendo a una gran velocidad y a esa misma velocidad terminaría sin vida. Pero el prota pregunta que cómo quiere que lo detenga, que si acaso no quería que ruede hacia abajo, que ahora el prota se estaba alejando y quería parar, que si acaso le quería golpear. Aquel guardia quedó completamente atónito al percatarse de que no podía utilizar ninguna fuerza debido a que el prota selló sus meridianos, diciendo al maestro Shuyu que le salve. Mirando aquella situación, Shinpi estaba bastante sorprendido pensando que el protagonista solamente debía utilizar cualquier arte marcial para eliminarlo, que si acaso no podía simplemente eliminarlo en vez de causar tal alboroto, pensando que si eso llega a escalar, aquel tipo de movimiento destruiría tanto el Jade como la piedra R otra vez, y realmente el prota estaba causando problemas. Rápidamente el protagonista salió de su nave, deteniendo así rápidamente la caída de aquel guardia. Y cuando este estaba a punto de impactar, el único que logró salvarle la vida fue nada más y nada menos que Shinpi, pensando que aunque el poder del ejército por el carro King Tiger era mucho menor que el acorazado de King Luan aquel día, aquel poder es realmente aterrador, que sin él los otros tres habrían unido fuerza para poder detener la caída del guardia. Shinpi, después de mirar aquella situación, pensaba que aquello era demasiado extraño, debido a que el protagonista se enfrentó a un rey marcial de 9 estrellas con un arma misteriosa de 5º nivel con su carro, Rey Tigre. Acercándose a él, el protagonista le dice que le agradece por lo mismo. Sin embargo, aquel Shinpi piensa que quién era su tío para que lo trate de tal manera, pues el protagonista le estaba tratando como si fuesen bastante cercanos, diciendo al prota que era suficiente para darle una lección, preguntando que si había necesidad de hacer tantos problemas. Rápidamente llega el maestro Shuyu bastante molesto, diciendo al prota que era muy cruel y aquel no era el imperio de Cuervo de Fuego, por lo cual no podía ser tan arrogante. A lo que, bajando de su bola de agua, la cual utilizaba como un transporte, cuya cosa el protagonista le dijo que este tipo le pidió que se agachase, así que el protagonista se agachó por él, o sea, literalmente le dio una lección por intentar avergonzarlo, y solamente porque no estaba en el imperio del Cuervo de Fuego tenía cuidado en todo lo que hace, y haría lo que los demás digan, y sería honesto. Y de manera burlona le dice a aquel maestro Shuyu que sin embargo nunca en su vida había visto una petición tan locochona. Esto molesta demasiado al maestro Shuyu, quien piensa que el prota era un completo arrogante. De esta manera ejecutó su ataque, el cual fue bloqueado por Shinpi. Shinpi a simplemente le decía al maestro Shuyu que su dedo en el arco ha mejorado mucho y tenía muchas ganas de volver a aprender uno del otro, o sea, literalmente lo retó a pelear. La gente en aquel lugar estaba atónita, pero inmediatamente el maestro Huosen se metió en medio, diciendo que estos dos no tenían miedo de las bromas de aquellos jóvenes y que ya se hacía tarde, que si se sigue retrasando la competencia por las entradas, ninguno de los tres podría asumir la responsabilidad, cuya cosa Shinpi dice que lo que dijo el hermano Huosen era absolutamente cierto, pero teme que al hermano Shuyu le picaran tanto las manos que no puede evitarlo. Esto simplemente molesta aún más al maestro Shuyu, quien dice que espera que el prota siempre tenga tanta buena suerte y salga vivo de la isla Kyeonghwa. Pero el prota, burlándose de él, le pregunta que por qué se sentía tan incómodo al escuchar aquello, preguntando que si acaso aquel maestro comió miércoles cuando se levantó por la mañana. Riéndose de las burlas del protagonista, el maestro Huosen dice que él mismo era bastante interesante al igual de valiente, preguntándose que si su vida es lo suficientemente dura, cuya cosa Shinpi dice que la vida del protagonista estaba en sus propias manos y que si alguien era ignorante y hace algo en secreto, se vengaría, o sea que simplemente se vengaría de aquellas personas que intenten lastimar al protagonista de malas maneras. Shinpi dice que había muchas personas hablando del protagonista y que para que no le hagan nada simplemente le bastaría con eliminar a uno.
A lo que rápidamente el maestro Huosen le dice que este era demasiado preocupado, que había hombres poderosos de 3 fuerzas principales sentados en la isla de Kyonghua, que quien se atreve a hacer algo en secreto. Ya sin más preámbulos debían comenzar. Pero por otra parte el maestro Shuyu pensaba que unos días atrás el Heir del Show era una de las 4 grandes familias del imperio del protagonista. Fue en secreto a la corte y le presentó una moneda de cambio que le hizo latir su corazón. Solicitar prestada la ayuda del imperio de Tianjin para eliminar al prota en la competencia por las entradas, y también recopiló todo tipo de información sobre el prota y se le entregó en conjunto. Cuando vio la información por primera vez le sorprendió e incluso sospechó que la información era incorrecta, por lo cual envió a alguien a investigar nuevamente antes de que se confirmara. Especialmente en la batalla de la arena de oro oscuro, el protagonista simplemente agitó su mano para reprimir a un Gushon, y aunque hubo algo de suerte, decenas de miles de personas lo presenciaron con sus propios ojos, y que si todo aquello era cierto, lo único que podía afrontar era eliminar al protagonista a toda costa, debido a que sabe que esta es una estrella en ascenso. Y para hacer tal cosa utilizaría a su discípulo Luo Qingyun, que es un discípulo del mundo exterior y ni siquiera conoce su identidad, y su fuerza era definitivamente muy poco simple como la del Samsung Kushan. O sea, tenía muchas esperanzas en aquel discípulo que ni siquiera conocía, pensando que si su discípulo Luo Qingyun tomaba medidas, el protagonista definitivamente sería derrotado. Rápidamente el maestro Huosen llama la atención de todo el mundo. Aquel maestro decía que no diría tonterías, que había un total de 2000 entradas y un total de 10.000 concursantes, y el tiempo era de 3 días. Un total de 2000 piedras de cristal de aquel tipo estaban colocadas en la isla de Kyonghua, y cada una representa una cuota para entrar al monte Meru, por lo cual todos pueden recolectar primero y tantas como puedan encontrar. Pero eso no era todo, diciendo que las reglas también eran bastante simples, excepto que no se permiten asesinatos maliciosos y se podía utilizar cualquier medio, explicando que la isla estaba vigilada cerca por maestros de las 3 fuerzas principales, la villa de escape, la secta Yutian y el pabellón Qianhe, diciendo que si alguien estaba en peligro de muerte podía gritar "me rindo", e inmediatamente aparecería un maestro para rescatarle y llevarle lejos de la isla. Pero en aquel caso los cristales de la cuota de aquella persona deben ser entregados y devueltos a la isla, explicando también que si hay un cristal no estaría allí después de 2 o 3 días, que si se descubren en el último día la formación sacudiría aquellos cristales no descubiertos hacia el cielo, por lo cual todos podrán verlo y simplemente dependería de su poder de combate para poder ganar una entrada. Sacando un montón de piedras, el maestro Huosen dice que iniciaría la transmisión, dejando ver un gran portal. Comentaba que el mismo era un portal de corta distancia que conduce directamente a la isla, y además se transmitía aleatoriamente, por lo que el punto de aterrizaje de cada persona después de ingresar era diferente, y que si había discípulos de la misma secta tendrían que utilizar sus propios métodos para reunirse. Rápidamente ordenó a todos que entrasen al portal, y vemos que el protagonista bastante decidido se acercaba, al igual que al discípulo del maestro Shuyu, quien es bastante arrogante a mi parecer, el discípulo llamado Luo Qingyun. Todo continúa donde vemos que el protagonista, un tipo con una sombrilla en la espalda, y el chico del cabello largo entraban en aquel portal. Rápidamente el protagonista se percató de que todos les estaban mirando. Al acercarse a Luo Qingyun, el mismo termina cediendo el paso al protagonista para que el mismo entre primero. El protagonista simplemente agradeció aquel gesto, y rápidamente tras entrar en aquel portal, vemos que a la otra puerta veía cómo se encontraba la isla, en la cual aparecería aleatoriamente. Tras salir de aquel portal, rápidamente el protagonista piensa que habían llegado a la isla de Kyonghua, por lo que tenía en mente utilizar su sentido espiritual para comprobar la situación en la isla. Sin embargo, quedó sorprendido tras encontrarse con un bloqueo de la conciencia espiritual, pensando que en realidad se había organizado una formación que prohíbe la conciencia divina. Y mientras caminaba seguía pensando que aquello era todo, que se utilizaba el arte divino de Yan para romper con fuerza las restricciones de la formación. Teme que causaría una conmoción, por lo que tenía en mente probar su suerte primero.
Pero por otra parte vemos al chico con sombrilla, quien rápidamente al llegar a aquella isla de Kyonghwa consiguió una entrada al Monte Meru, pensando que su suerte era bastante buena. Este chico se llama Len Kuan, el cual es del imperio Mushu de la secta Zetian, un rey marcial de 2 estrellas. Este chico se preguntaba que cuál era el secreto detrás de aquella extraña piedra con una huella en su interior, pero rápidamente fue sorprendido cuando de su espalda alguien decía que él mismo obtuvo un cristal de cuota, pues parece ser lo habían rodeado, diciendo a aquella gente que tenían suerte que tan pronto como entraban en la isla de Kyonghwa, el segundo de sus compañeros aprendices mayores se reunió y encontró una entrada. Aquella persona que les rodeaba decía que estos irían de compra, diciéndole al chico con sombrilla en la espalda que si era lo suficientemente sensato debía entregarlo y perdonarían su vida, pues tal parece querían hacerle el arrebatamiento de su entrada al Monte Meru, diciendo a aquel chico con sombrilla que les daría una oportunidad, que primero debían ir a cavar más piedras de cristal y luego irían a buscarlo. O sea, no tenía en mente dejarse robar, simplemente les decía que iría a buscarlo después de que estos consigan entradas. Pero las personas que le rodeaban les dicen que si acaso escuchó lo que había dicho y bueno, lo consideraban un total ignorante debido a que tenía una desventaja numérica, diciendo que como era ignorante le enseñarían una lección. Tras aquel humo que rodeaba al chico con sombrilla, seguían fanfarroneando preguntándole al chico con sombrilla que si estaba confundido, que los dos unían su fuerza con aquel método bajo el viento, y lo falso y lo verdadero se combinan, y tanto como el falso era difícil de romper. Pero el otro ya parecía estar molesto de tanta palabrería, con intenciones de atacarse lanza, pues estaba bastante confiado en que ganaría, diciéndole a su hermano mayor que le encanta demasiado conseguir el primer puesto, que si acaso estos dos no habían acordado atrapar a la presa y jugar con ella lentamente. Pero así fue como rápidamente uno de estos dos salió de entre el viento, diciendo que no le elimine demasiado rápido, pero rápidamente quedó sorprendido al percatarse de que Len Kuan había desaparecido, preguntándole a su hermano mayor que dónde estaba pero apareciendo tras el Len Kuan le decía que su hermano mayor le estaba esperando abajo, que estos simplemente eran unos pollos débiles y que los pollos débiles como él han estado cultivando en reclusión dentro de la secta desde la infancia, lo cual básicamente nunca habían experimentado combate real o incluso han abandonado la secta. Este chico estaba temeroso, pues sabía que perdería la vida a manos de Len Kuan. Simplemente decía que no quería morir, pero Len Kuan decía que después de la reencarnación debía mejorar su vista. Sin dudarlo 2 veces, Len Kuan terminó eliminando a este chico arrogante, cuando repentinamente un maestro apareció tras él diciendo que utilizó un método bastante cruel y que las reglas de la competencia son que no se permiten asesinatos maliciosos, preguntándole a Len Kuan que si acaso era del imperio Mushu. Len Kuan frente a aquel maestro simplemente se mostraba bastante respetuoso, diciendo que es de la secta Primavera Fría, Zetian del imperio Mushu, diciéndole a este señor que si acaso no vio que querían eliminarle primero, que si acaso su autodefensa y contraataque contaban como un asesinato malicioso, cuya cosa que el maestro no parecía creer, preguntando que cómo era posible que aquello fuese autodefensa y contraataque, que este chico tenía mucho talento y no debía aproximarse a caer en sus manos en el futuro. Sin embargo, sin prestar atención a aquel maestro, quien desapareció rápidamente, Len Kuan sacó un dispositivo de localización pensando que había un compañero discípulo de Dong Sangli que se estaba acercando a él. Pues recuerden que los discípulos de una misma secta se podían reunir para hacer equipo con sus propios dispositivos de localización, y mientras caminaba pensaba que 2 de sus 1000 plazas, 2000 plazas, 2000 entradas al Monte Meru, tenía 3 días para conseguirlas suficientes, y decía que quería ir al menos la mitad. Nos cuentan que el primer día pasó rápidamente y la mayoría de la gente mantenía una actitud cautelosa, a excepción de las 2 personas eliminadas por Len Kuan. No hubo otras víctimas. Pero por otra parte, en la torre donde se encontraban los maestros de las sectas, vemos que los mismos parecían tener un localizador de las entradas al Monte Meru.
El maestro Juan Luo se encontraba sorprendido diciendo que después del primer día alguien ya tenía 32 entradas al Monte Meru, que si acaso sus compañeros no sabían de qué discípulo se trataba, que parece poseer un poder bastante bueno y deberían poder descubrirlo, o sea que estos pensaban que estaban haciendo trampa para tener tantas entradas en el primer día. Sin embargo, el maestro Shuyu dice que cómo era posible eso, que se establece una formación en la isla para bloquear la conciencia espiritual, que incluso un mago de cuarto nivel no podía sentir más de 100 metros de radio. Además, los dos también tenían muy claro que el origen de aquel lote de cristales de Quota, que incluso si la isla no bloqueaba la conciencia espiritual nadie podría sentir las entradas. Pero por otra parte, Shinpi pensaba que si acaso podría ser el protagonista quien tenga tantas entradas, pues él mismo fue reconocido personalmente por el maestro Baili Han-jin como un verdadero maestro de alquimia de quinto nivel, y aunque aquel lote de cristales proviene de un lugar extraño, dado a que alguien puede hacerlo también debe poder romperlo, que si el prota continuaba a aquella velocidad no tendría problemas en recolectar cientos de entradas. Pero pues Shinpi estaba completamente equivocado, debido a que el protagonista no tenía ninguna entrada, debido a que su suerte es bastante mala. Por más que este estuvo caminando durante un día no recogió nada y aquello era realmente mala suerte, pensando el prota que solo había 2000 cristales en total, por lo que encontrarlos de esa manera definitivamente no era una opción. Rápidamente el protagonista activó su conciencia espiritual pensando que no debía preocuparse por despertar sospechas que tal vez ni siquiera les importe, y tras rodear un gran lugar con su conciencia espiritual, él mismo parecía haber detectado a alguien. Rápidamente el protagonista se aproximó hacia aquella persona y cayendo encima de una piedra, el protagonista le decía que ya no tenía que seguir escondiéndose, y a punto de golpear aquella piedra pregunta que si acaso quería correr riesgos, diciendo que entonces no le culpe por ser duro debido a que no quiso rebelarse. Así fue como tras el gran golpe del protagonista un chico salió de la tierra llorando, pero con una gran velocidad el protagonista se propuso estar frente a él diciendo que no debe irse, preguntando a aquel chico que quién era el protagonista y que cómo era tan rápido. Pero mirándolo el protagonista simplemente le dice que si entregaba su entrada le dejaría ir. Aquel chico pregunta que cómo podía tener una entrada, pero rápidamente queda completamente sorprendido, preguntando que si acaso el prota era el famoso Li Yunxiao, diciendo el prota que si acaso este le conocía, que inesperadamente era una persona bastante famosa. Rápidamente este chico dice al prota que era un descendiente del imperio, como el protagonista del imperio del cuerpo de fuego, que todo el país conocía la impactante batalla del protagonista y el asesinato del Wushong con un movimiento de sus manos, explicando al señor de la ciudad, o sea el prota, que le deje ir debido a que realmente no tenía cristales de entrada al Monte Meru. El prota pregunta que cómo es posible que este no tenga ninguna entrada, preguntando que entonces que hacía escondido en las rocas sin moverse. Él mismo se excusa diciendo que estaba practicando, debido a que practicaba ejercicios terrestres que deben practicarse en las rocas y estaba escondido. Pero sin creer esto, el protagonista se le acerca diciendo que aquello era todo, que como no sabe que era interesante entonces no tenía más remedio que eliminarlo y encontrar las entradas en su cuerpo. Para sacarlo de aquel lugar, el chico rápidamente entregó su entrada pidiéndole al prota que le perdone la vida, recordándole que todos son discípulos del Imperio el Cuervo de Fuego. Pero tras obtener aquella entrada, el protagonista simplemente dice que el chico daba vergüenza. Mirando dicha entrada, el prota piensa que era bastante extraña, que aquel cristal estaba de hecho de hierro, preguntando que cuál era la restricción interior, pensando que la escritura era bastante estrecha, preguntándose que si acaso podría ser que fue encargada de Akonghua Shanghai, pensando también que cuando el Monte Meru se abra, era posible que ni siquiera el mar de los dioses transformados puedan quedarse quietos. Por lo que rompiendo aquella entrada piensa que definitivamente los discípulos serían enviados al territorio del sur para intercambiar varios beneficios y no cree que incluso si intenta abrirse no podría encontrar la llave. Así fue como el protagonista terminó quebrando aquella entrada. Sin embargo, aquella entrada desató una energía bastante peligrosa, energía la cual el protagonista reconocía. Y rápidamente recordó que era exactamente lo mismo que sintió en la memoria del verdadero
Fénix. Tras contener aquella energía, el prota piensa que la misma debe dejar algún tipo de rastro, pero mirando aquella energía que logró contener parece estar bastante preocupado, por lo que sin más terminó sellándola. Tras sellar aquella energía, el protagonista la mira y piensa que aquel poder en realidad podía directamente conmocionar el mar de la conciencia y que si no fuese por su poder del alma, el poder del alma de una persona normal quedaría completamente loco y se convertiría en un idiota. Sin embargo, tras guardar aquella energía en su bolsa, se pregunta que por qué había sucedido aquello, cuando rápidamente el protagonista se percata de alguien cantando. Se trataba de un grupo de artistas marciales. Este chico, mientras freestyleaba, le decía al protagonista que entregase sus piedras y le perdonarían la vida. Sin embargo, mediante aquella solicitud, el protagonista no parecía estar muy alegre. Pero al mirar al protagonista, que el chico simplemente pudo llorar al percatarse de que estaba frente a Li Junxiao. Este rápidamente comenzó a correr, ordenando a sus seguidores que se dispersen, pues el protagonista no sabría quién tendría las piedras primordiales. Pero mirando aquella situación, el protagonista piensa que había 5 personas en diferentes direcciones y el hombre de mediana edad tenía 4 piedras en su cuerpo, pero los demás no tenían ninguna, pensando que ya podía incluso identificar el aliento o energía de aquella piedra de cristal en su conciencia. Así fue como terminó siguiendo al indicado, pensando bastante aterrado que porque el prota no podía deshacerse de él, pues en que si acaso no estaba bloqueada la conciencia espiritual en aquella isla, que cómo podría estar el protagonista haciendo trampa para saber quién tenía las piedras primordiales, o por así decirlo, las entradas al Monte Meru. Pero mientras escapaba, este chico terminó siendo sorprendido por un ataque de 3 personas quienes aparecieron frente a él. Estos parecían reconocerlos como He Xin de Sheiheku del Imperio del Cuervo de Fuego. Él parece ser el chico que el prota estaba siguiendo, también pertenece a su imperio, preguntando a estos hermanos gemelos que por qué parecía estar tan pálido. Se trataba de trillizos, los cuales decían que estos eran, literalmente querían también saquear las piedras o entradas al Monte Meru. Viéndose acorralado, aquel chico del Imperio del Cuervo de Fuego piensa que el protagonista definitivamente estaba cerca y no había forma de que pueda escapar pase lo que pase. Por lo que ya desesperado simplemente grita al protagonista que sabe que no puede escapar, pero como ambos son miembros del Imperio del Cuervo de Fuego, le pide al prota que le permita dejar una piedra primordial o no entrada al Monte Meru para él, debido a que él mismo estaba dispuesto a darle las 3 restantes, que de lo contrario simplemente gritaría que se rinde y podía salir de aquella isla a salvo, pero el prota no obtendría beneficios. Aquellos chicos, mirando como gritaba, simplemente le pregunta que quién le estaba tendiendo una emboscada en el bosque, que simplemente el prota debía perderse, diciendo a He Xin que le decía las 3 entradas y le dejaría ir sano y salvo. Sin embargo, He Xin del Imperio del Cuervo de Fuego le dice que si no fuese por el protagonista que estuviese persiguiéndole, que si acaso creen que estos 3 podrían derrotarlo. Y mientras seguían a He Xin, él mismo parecía estar a punto de ser golpeado, cuando repentinamente fue detenido con un pie en su cara. Pues se trataba del protagonista, quien le dice que aceptaba su trato, que le diese todas las piedras primordiales restantes y se quedase con una. Los otros 2 terminaron estacionándose al percatarse de que su hermano fue derrotado, diciendo uno de estos de manera arrogante que pensó que era una especie de experto, pero solamente era un señor marcial de 5 estrellas, siendo bastante arrogante, pensando que solo fue un pequeño que salvó su vida al autodestruir el tanque Tiger King, pero realmente pensó que era poderoso debido a la audacia que tuvo el protagonista al llegar a aquel lugar. Rápidamente terminó enviando al infierno al protagonista. He Xin, al lado del prota, estaba bastante preocupado, diciendo que aquella persona era muy poderosa. Sin embargo, replicando la técnica de el protagonista ejecutó su ataque. Libremente podía desviar los ataques de aquel chico arrogante, para finalmente atacarlo con su propia técnica. Así fue como en la isla hubo una gran explosión.
El protagonista simplemente ríe diciendo que este era un rey marcial de 9 estrellas, diciendo que estaba a punto de seguir al siguiente nivel y aunque su técnica era bastante buena, la técnica del prota era mejor, pero debido a su bajo nivel solamente podía hacerles un daño sustancial. El prota le decía que el rey marcial de 9 estrellas que también tenía 4 piedras primordiales o entradas al monte Meru, que debía entregarlas todas y le dejaría ir, pero aquellos dos hermanos no parecían estar de acuerdo, preguntando al prota que quién se cree que es, que era simplemente un oportunista más que su hermano mayor, que cómo se atreve a hablar tan alto. Pero rápidamente el hermano rey marcial de 9 estrellas le ordena que entregue las piedras primordiales al protagonista o si no les golpearía. Pues este se dio cuenta de la fuerza del protagonista y que jamás serían capaces de derrotarlo. Heishi terminó bajando su cabeza frente al protagonista agradeciéndole por salvarle la vida, pero por otra parte estaba completamente aterrado al ver el poder del prota. Rápidamente se percató de que el protagonista había desaparecido e incluso se había llevado las 3 piedras primordiales o entradas al monte Meru que este tenía. Por otra parte, en la sala de los maestros los mismos estaban diciendo que alguien debe saber cómo recolectar aquellos cristales de entrada. El maestro Hou-Luo decía que el que tiene más en realidad había recolectado 200 entradas y aquella persona debía ser extremadamente poderosa, debido a que todas las piedras de entradas que se encontraban se las lleva, diciendo que la mayoría de los demás simplemente tenían 40 como máximo, preguntándose el maestro Shuyu que si acaso era Luo Qingyun, pero por otra parte Shinpi se preguntaba que si acaso era el protagonista. Vemos que el protagonista se encontraba cultivando, ordenando a la gente a su alrededor que saliesen, diciendo que después de verlos durante tanto tiempo era hora de actuar. Pues el protagonista sabía que estaba completamente rodeado, diciendo que pensó que no estaban hablando de él, que las personas detrás del árbol frente a él, las 5 personas detrás de él y la que estaba detrás de la piedra de la izquierda y 11 personas acurrucadas detrás de él, todas debían salir inmediatamente, diciendo también que el de la izquierda hablaba de él y que no debía mirar a su alrededor, que allí no había nadie excepto él. Todos parecían estar mirando cautelosamente al protagonista. De esa manera que tras escuchar las palabras del protagonista todos terminaron rodeándole, diciendo a esta gente que como el prota les había encontrado, que aquella isla claramente bloqueaba la conciencia espiritual, pero el prota le dice que lo sabe pero no sirve de nada, que porque no entregaba al palo y le dejaría ir, que así no tendrían que admitir la derrota y abandonar la isla. A lo que rápidamente un chico arrogante le dice al prota que este parecía ser arrogante y había escuchado algunos rumores que él mismo podía matar a un Goshon con un solo movimiento de su mano y quería ver cómo podía eliminarlo a él ese día, que tenían tantos reyes marciales poderosos que incluso si el prota tenía la fuerza de la secta marcial, todavía tenía que ceder frente a él. Ya liberando su energía, el protagonista simplemente le dice que deje de decir tonterías, pero por otra parte todos se preparaban para atacar al protagonista, diciendo estos que debían tener cuidado, que el prota estaba a punto de hacer un movimiento. Así fue como el protagonista invocó absolutamente toda su energía para derrotar a tantas personas como pueda. Pero aquellos chicos no parecían desistir, diciendo que debían luchar duro con todo lo que tienen y no actuar con torpeza. Pero en aquel lugar una gran explosión sucedió, pues se trataba del protagonista dándoles una paliza a todos los chicos arrogantes. Todo continúa, donde vemos que el protagonista había vencido absolutamente a todos aquellos quienes le habían rodeado, diciendo que había algunos artículos realmente buenos entre los recolectados de aquel grupo, pensando que aunque eran tímidos la mayoría de los que pueden ir a participar en aquella competencia son demasiado estúpidos, pues estos simplemente estaban arrodillados frente al protagonista suplicando por piedad, pero el prota simplemente decía que era imposible recolectar todas las piedras de cristal uno mismo y en aquel momento simplemente necesita robar a todos aquellos maestros de artes marciales que hayan recolectado, lo cual era más efectivo. Pero este también sabía que aún quedaba un día y medio y quería darles tiempo a aquellas personas para que recolectasen las entradas al monte Meru por él. Pero por otra parte, en la torre de los maestros los mismos estaban bastante
desconcertados. El maestro gordito comentaba que había alguien que tenía más de 500 cristales de acceso reunidos, diciendo que esa persona debe tener métodos de trampas, por lo que sugería una investigación exhaustiva. Por otra parte, el maestro de Luo, Kyung-jun, pensaba que era él mismo su discípulo, pero por otra parte Shinpei tenía una opinión diferente, pensando que era el protagonista en aquella oportunidad. Rápidamente el maestro Shu dice que todos aquellos cristales fueron transferidos desde el mar de la transformación y el maestro hizo la promesa de que los cristales nunca podrían ser imitados, preguntando que quién tiene la capacidad de hacer trampa en aquel lugar debido a que incluso se bloqueaba la conciencia divina. Cuya cosa el maestro Huozen refutó diciendo que entonces le gustaría preguntar que cómo sucedió que una sola persona de repente obtuviese 500 piedras de entrada, que si acaso podría ser que aquel maestro Shuji sepa algo. Cuya cosa el maestro Shuji le dice que el hermano Huozen estaba demasiado preocupado, que simplemente los líderes de las tres fuerzas principales conocen la situación de la isla, diciendo que el hermano Huozen y él son iguales, que simplemente podrían mirar desde aquella montaña. Pero el maestro Shuji no se queda simplemente con su opinión, preguntándole a Shinpei que qué era lo que este pensaba. Cuya cosa Shinpei le dice que la fuerza puede ser fuerte o débil, que la suerte puede ser buena o mala, que la propiedad de aquellas piedras de entrada era suerte de los propios jóvenes, y estos estarían bien simplemente mirando a lo lejos la competencia. A lo que rápidamente Huozen llama la atención de estos dos maestros comentando que la persona con 97 cristales se encontraría con la persona que tenía 45. Pues esto parecía ser un próximo enfrentamiento entre dos grandes discípulos con muchísima fuerza la cual les permite recolectar tantas entradas. Volviendo a la isla vemos al protagonista, el cual pensaba que bueno, se habían recaudado 45 piedras de entrada, pues el prota es el que menos tiene de estas grandes fuerzas, pensando que si los Gushun de la isla son devorados nuevamente, el propósito de aquel viaje se lograría, pues el protagonista simplemente tenía en mente recolectar las piedras primordiales de las personas más fuertes para poder eliminarlas en el proceso y así deshacerse de sus próximos enfrentamientos en el Monte Meru. Pero mientras caminaba y pensaba que resultó que había un hombre detrás de aquel arbusto y debería haber llevado 90 y pico de piedras de entradas al Monte Meru, se percató de algo extraño, pues esquivando un ataque, se da cuenta de algo totalmente extraño, pues se trataba de la lluvia la cual caía encima de él, incluso perforando su mano izquierda. Mirando aquella situación, el protagonista no entendía absolutamente nada de lo que sucedía, pero mirando una hoja rápidamente se percató de que aquella lluvia no era para nada normal y probablemente sea una formación debido a que las gotas incluso atravesaban a las hojas que caían. Este quedó completamente asombrado debido a que cayó en una trampa tan miserable. Tras percatarse de esto, el protagonista activa la técnica de Ao Shan Kong, cuando rápidamente un artista marcial aparece frente a él diciendo que el prota tenía realmente algunas habilidades debido a que incluso descubrió el ataque escondido bajo la lluvia de inmediato y este confiaba en fuertes habilidades físicas para defenderse, que si hubiese sido cualquier otra persona, bueno, literalmente hubiese sido eliminado sin darse cuenta de que lo mató. Mirándolo, el protagonista le dice que aquellas nubes oscuras en el cielo no son nubes de lluvia, que se transforman con vitalidad y los 5 elementos generan agua, lo cual debería ser la barrera en contra de la lluvia del sistema hídrico. Se trataba del chico con sombrilla al cual miramos al inicio de esta competencia diciendo que parece ser el protagonista, el señor de la ciudad. Era verdaderamente digno de su reputación, que incluso pudo reconocer la barrera de lluvia perdida mucho tiempo atrás, diciendo que realmente cree que aquel rumor de la arena de oro oscuro era real. El protagonista comenta que aquella barrera era una de las barreras más poderosas debido a que podía incluso condensar la esencia del agua en el mundo y convertirla en una de las pocas formaciones más poderosas heredadas de la antigüedad. Pero eso no era todo, explicando el prota que en el pasado un viejo amigo suyo quería coleccionar 7 elementos y combinarlos en uno, pero desafortunadamente
desafortunadamente muchos de ellos estaban en mal estado y no estaba claro si habían sido mejorados a lo largo de los años, que con el cultivo de estos los reyes marciales era imposible establecer tal barrera, diciendo el protagonista que la única forma en que este pueda activar aquella barrera es que tenga el conjunto de la formación dentro de su cuerpo y que ese día no simplemente tenía que entregar el mástil, sino que también el prota quería el diagrama de formación de la barrera en contra de la lluvia que el chico con sombrilla tenía. Bastante molesto, Len Quan le dice al protagonista que este le estaba hablando bastante fuerte, lo cual no le gustaba, explicando que los 7 elementos más poderosos se combinaban en uno, que si acaso cree el prota que su viejo amigo era el emperador marcial del trono Tengwan, cuya cosa el prota en su mente termina afirmando, debido a que este emperador es el ancestro heredó aquella técnica a estos chicos de Len Quan. Pero para no revelar su secreto de que viene del pasado, el prota simplemente comenta que aquella barrera de lluvia ni siquiera la conciencia espiritual de los líderes de las 3 fuerzas principales podrían penetrarla, así que después de un tiempo de luchar a muerte nadie pudo salvarse, preguntando que por qué no llegaron a acuerdo primero, que si este pierde debía entregar el mástil y la formación de la barrera de lluvia y así el prota les perdonaría la vida. Pero muy poco convencido con la propuesta del protagonista, Len Quan le dice que el protagonista era realmente arrogante, que como conocía la barrera de la lluvia naturalmente debe saber que dentro de aquella misma aquellos de ellos que practican técnicas basadas en el agua son 2 veces más poderosos que un artista marcial normal y aún así necesitaba dedicar parte de su verdadera energía en resistir aquella afilada espada de lluvia. En medio de aquel flujo y reflujo preguntaba que si acaso el prota podría seguir teniendo tanta confianza, pero retándolo el protagonista le pregunta que cómo puede saberlo sin siquiera haberlo intentado. De esa manera vemos este gran panel el cual nos deja presenciar que está a punto de iniciar una gran batalla. Rápidamente el protagonista se percata de un ataque el cual logra esquivar por poco. Rápidamente se dio cuenta de que simplemente no era Len Quan, sino que él mismo estaba acompañado. Y esquivando aquellos fuertes ataques, el prota piensa que efectivamente aquella barrera redujo enormemente su conciencia, preguntando que cómo puede alguien estar tan cerca de otro y no notarlo, debido a que el prota tarde se dio cuenta de que tenía un enemigo a punto de impactarlo. Rápidamente se da cuenta de que simplemente no eran aquellos 2 que le estaban atacando, sino que había uno más oculto, debido a que el prota les detectaba por los pasos y los rastros que dejaban en el agua en el piso. Enfocándose en esto, el protagonista comenzó a bloquear los ataques, para después de un momento terminar provocando que 2 de estos que estaban escondidos entre el agua se golpeasen entre sí. Pero parece ser no eran personas realmente, sino emociones controladas desde otro punto, pensando que la lluvia de aquella ráfaga podría revivir a aquellas personas continuamente y se levantarían inmediatamente incluso si son derribados, por lo que el prota debía encontrar la formación lo antes posible para que no sigan enfrentándose a él, esquivando aquellos ataques. De una manera muy bestial, el protagonista estaba enfocado en conseguir la formación, cuando rápidamente tras ejecutar su ataque, Len Quan no podía ni creer lo que estaba sucediendo. Este rápidamente se percata de que el protagonista corría en dirección a la formación que estaba ocultando. Y cuando el protagonista parecía estar a punto de golpear algo que ni siquiera se veía, rápidamente fue golpeado por Len Quan, tras enviar lejos al protagonista. Este le dice a su amigo, quien estaba oculto, que este hizo bien su trabajo, que podía encontrar el ojo de la formación incluso con su conciencia espiritual estando bloqueada, que el prota parecía tener habilidades increíbles, por lo que realmente le había subestimado. Aquel chico que estaba oculto con la formación se disculpaba con Len Quan, preguntando que si acaso este expuso algún defecto, cuya cosa Len Quan le dice que no era su culpa, que este debía continuar manteniendo su posición y no ceder. Por otra parte, mirando al prota, Len Quan le dice que debía contarle un secreto, que aunque este practicaba ejercicios acuáticos, en realidad odiaba mojarse la ropa. Este simplemente preguntaba que cómo podía sentirse tan avergonzado por la barrera en contra de la lluvia que creó, diciendo que el protagonista era el único que lo
arrodilló o lo enfrentó a tal pared o situación. Mirándolo fijamente, el prota le pregunta que si acaso debería estar feliz de arrodillarlo o enfrentarlo hacia aquella situación, diciendo que su barrera tampoco era mala, excepto de aquí el elemento agua, que todas las demás artes marciales se habían reducido considerablemente. Y afortunadamente las habilidades del protagonista físicas no se veían afectadas por las barreras en contra de la lluvia, que de lo contrario sería realmente peligroso para él, diciéndole en Quan que era bueno saberlo, que realmente el prota no le decepcionó y que si no hubiese puesto aquella barrera teme que no sería fácil capturarle, preguntando al prota que si acaso podría hacer que quería capturarle fácilmente ahora, cuya cosa Len Quan queda sorprendido al mirar que el prota tenía en mente activar una técnica, preguntando que si acaso todavía tenía una manera de salvar su vida, diciendo que sería genial, pero sería realmente aburrido si el juego terminaba tan fácilmente. Pero queda aún más sorprendido al percatarse de que el protagonista estaba ejecutando una técnica acuática también, diciendo al prota que justamente sabe algo de las mismas. Al parecer esta es la oportunidad de cómo el protagonista le regresa a su propio tipo de ataque. Al percatarse de la técnica del protagonista, Len Quan queda totalmente sorprendido, preguntando al prota que si también se especializa en habilidades acuáticas y las artes marciales, que cómo puede ser posible aquella situación. Pero demostrando su poder, el prota dice que todas las cosas se unifican y los 5 elementos se transforman, que ahora el poder que este tenía era justamente parecido al de su barrera. Y ya no tendrían tantas diferencias en técnicas, diciendo el prota que ahora debía probar su truco, el Water Dragon Run. Bastante emocionado por aquella situación, Len Quan decía que le gustaría ver cuán exquisitas son las técnicas del tipo agua del protagonista. Así fue como estaba a punto de enfrentarse al dragón acuático del protagonista. Muy fácilmente Len Quan se deshizo del rugido del dragón acuático del protagonista, diciendo que era demasiado increíble, que las habilidades acuáticas del protagonista no son más que simplemente un truco de mago. Pero preparando una misma técnica con aquella agua residual del dragón, el prota le dice que debería percatarse de lo más importante, pues Len Quan parecía estar a punto de recibir un ataque el cual jamás podría esquivar. Así fue como rápidamente terminó siendo impactado. Rápidamente esquivó el ataque del protagonista con una especie de técnica clase almeja. Sin embargo, el protagonista no se detenía, al igual que Len Quan, el cual rápidamente lanzó una técnica de serpiente acuática. El protagonista ya estaba bastante agotado de ver tantos trucos, diciéndole Len Quan al prota que su control sobre las técnicas basadas en agua eran realmente notables, pero desafortunadamente solamente era un señor marcial de 3 estrellas. Sin embargo, él, una criatura de tipo agua, tenía el mismo poder de combate que el del señor marcial, que junto a él el prota tenía que enfrentarse solo a 2 sectas marciales y había 4 reyes marciales a su alrededor, esperando a tenderle una emboscada al protagonista, y que si aquello le permite ganar, que por qué no perdería en contra de él en aquella formación de la barrera que bloquea la lluvia. Pero mirándose confiado, el prota le dice que efectivamente tenía el comportamiento de un hombre fuerte, que después de la batalla de aquel día cree que podría avanzar más en el camino de las artes marciales, pues el protagonista estaba a punto de darle una lección la cual Len Quan jamás olvidaría. Rápidamente Len Quan responde diciendo que el prota era demasiado arrogante, que cree que era un maestro de artes marciales y ese día le enseñaría una lección que jamás el prota olvidaría. Pero por dentro el protagonista piensa que efectivamente este es un maestro de artes marciales. Rápidamente Len Quan ejecutó su ataque, diciendo al prota que quería ver cómo se enfrentaba a los ataques de Do Gu Shang. Así fue como rápidamente el protagonista esquivó el ataque de Len Quan, pero rápidamente se percató de algo. Se trataba de la cola de la serpiente acuática, la cual por muy poco el protagonista logró esquivar. Sin embargo, parece ser el protagonista estaba en una total desventaja, pues estaba recibiendo colazos de aquella serpiente acuática a cada momento. Preparando su ataque, Len Quan le dice al prota que debe tener cuidado, que después de aquel golpe todo el juego se acabaría. Ya bastante agotado, el prota piensa que no había oportunidad para poder desaprovechar esa ventana que le abrió
abrió Len Quan. Así fue como cuando Len Quan atacó al protagonista. Sin embargo, de una manera sorprendente, el protagonista ya no estaba frente a él. Dándose cuenta de que el protagonista no estaba frente a su ataque, Len Quan queda totalmente sorprendido, pues tenía frente a él al monumento del dios del mundo, preguntando que qué carajos era aquello. Pero el prota simplemente, mientras sostenía la bandera de Tian Luoyang, decía que debe admitir que aquella formación de hecho estaba a cargo de este pedazo de mundo, diciéndole a Len Quan que incluso si ambas son artes marciales que siguen siendo superiores, aquello no significaba que este sea invencible. Mirando aquella situación, Len Quan estaba preocupado debido a que vio fuego en la formación de agua, lo cual debería ser imposible. Sin embargo, mientras Len Quan pensaba, el protagonista rápidamente abrió la formación de batalla de Tian Luoyang Huo, evaporando todo el agua que había alrededor del monumento del dios del mundo, pues aquel fuego era tan abrasador que incluso llegó a atrapar a Len Quan. Los tres seguidores de Len Quan estaban totalmente sorprendidos, preguntando que qué estaba sucediendo, mientras un desesperado Len Quan decía a los idiotas estos que le dejasen en paz, que con su energía debían resistir las llamas. Tras colocarse a la espalda de sus compañeros, Len Quan parecía haber escapado del fuego abrasador, procediendo así a soltar toda su energía para apoyar a sus compañeros, diciendo que la cortina de agua debían conectar las paredes y utilizar toda su energía. Sin embargo, el Len Quan estaba desesperado, soltando toda su energía restante, pero fuera de la formación de agua, la cual habían colocado los compañeros de Len Quan, había unos maestros diciendo que había pasado más de media hora y la formación de agua aún no se había abierto, preguntando a estos maestros que si acaso podría ser que el protagonista aún no esté muerto, diciendo uno de estos maestros que se rumorea que aquel protagonista podría eliminar incluso a un Gushang con un movimiento de su mano, que si realmente tuviese tanta fuerza sería una batalla feroz para Len Quan encontrarlo, diciendo que aquel no era el caso, que todavía tenía 4 hermanos menores que son todos reyes marciales, y además aquella formación era tan extraña que incluso bloqueaba la conciencia de estos maestros, incluso estos tenían miedo de estar dentro de la misma, diciendo otro que cree que el protagonista estaba en peligro y había sido responsable de vigilar aquella fría primavera, que el prota tenía una fuerza extraordinaria y era invencible entre quienes se interpongan en su camino, cuya cosa el otro maestro refutó, diciendo que teme que solamente Luo Qingyun del otro lado de la isla podía luchar en contra del protagonista, preguntando que si acaso Luo Qingyun, que ha recolectado más de 600 piedras primordiales, que debía ver algo mal con él mismo, pues no era para nada normal que alguien tuviese tantas entradas al monte Meru. Estos maestros quedan anonadados al percatarse de que una gran llamarada de fuego salió de la formación de agua de la secta de Len Quan, y acercándose a mirar más la situación decían que aquel mar de fuego también podía incluso bloquear la conciencia divina de ellos. Allí vemos que todo había acabado, pues el protagonista con la bandera de Tian Luoyang decía que todavía había demasiada guerra, mostrándonos así a un Len Quan totalmente derrotado por el protagonista. Len Quan preguntaba al protagonista que por qué todavía estaba convergente con él, diciendo que si quema por un momento más estaría muerto, y en aquel momento todas las cuotas o entradas al monte Meru serían completamente distribuidas alrededor de la isla y el prota no ganaría absolutamente nada. Pero lanzándole su sombrero a Len Quan, el prota le dice que no debía seguir insistiendo, que si este no estaba convencido debía ir al monte Meru para probar su verdadera fuerza, que el prota le estaría esperando. Len Quan quedó sin palabras, sin entender absolutamente nada de lo que el protagonista estaba haciendo, a lo que rápidamente entregó el diagrama de la formación de la barrera de lluvia al protagonista, así como todos los cristales de entrada. Estos simplemente se rendían frente a él, cuya cosa el protagonista aceptó tomando aquel diagrama. Sin embargo, terminó dejando 5 entradas al monte Meru para Len Quan y sus hombres. Marchándose de aquel lugar, el protagonista le dice que cuando se vuelvan a encontrar en el monte Meru espera que sus artes marciales mejoren aún más. Pero por otra parte vemos a los maestros que se encontraban vigilando, preguntando que es cómo era posible que el prota siga con vida, que cómo es posible
posible que Len Quan tampoco esté sin vida, que quién habría ganado, pues estos parecían haber llegado tarde a la escena. Y abriendo el rastreador de entradas al monte Meru, se preguntaban que si acaso había más de 100 piedras primordiales en el cuerpo del protagonista cuando se marchó anteriormente, que cómo es posible que simplemente queden 5 en el grupo de Len Quan. El otro maestro comentaba que aquello demostraba que el protagonista realmente había ganado, preguntando que cómo puede ser posible aquel suceso, que eran 1 en contra de 5, preguntando que cómo era posible que el protagonista haya ganado estando dentro de aquella extraña formación, que qué diablos había sucedido. Sin embargo, eso no era lo más sorprendente, porque rápidamente uno de estos maestros llama la atención de los otros dos. Pues parecía ser el protagonista se estaba acercando a una esfera aún más grande. Pues se estaba acercando a Luo Qingyun, quien tenía más de 600 entradas al monte Meru. Todo continúa con nuestro protagonista, el cual estaba meditando pensando que debía prestar mucha atención a ajustar su propia respiración, pues se acercaba el mayor competidor de la isla. De esa manera fue como del cielo descendió un gran ataque hacia donde se encontraba nuestro protagonista meditando. Se trataba de Luo Qingyun. El protagonista por muy poco logró esquivar aquel ataque, diciendo a aquel Luo Qingyun que el cielo y la tierra son la fantasía y el universo es bastante antiguo, explicando que el secreto del universo vuelve a estar en las ruinas. El protagonista se percata de que aquel ataque no era simplemente un ataque lineal, sino que él mismo se movía hacia donde éste escapaba. Por lo que sin más, con las técnicas universales, el protagonista sacó su espada y cortó aquel ataque por la mitad, desviando de esa manera aquel ataque, provocando así que Luo Qingyun quedase sorprendido, pues el protagonista parecía no tener en mente ceder un solo paso. Por otra parte, Len Quan se encontraba mirando la situación a lo lejos, preguntándose que si acaso aquellas dos grandes personas finalmente se habían encontrado, pues este sabía que el protagonista y Luo Qingyun eran las personas más fuertes de aquella isla. Mirando aquella situación estaban 3 maestros preguntando que si acaso no era aquel Luo Qingyun, al igual que el protagonista, quien destruyó a la familia Xinjiang y eliminó a Zhou Yushan. Este era nada más y nada menos que el maestro responsable de la isla de Qianhua, el mayor de Qianzhen, del imperio de Tianjin, llamado Tu Lei. Este decía que el Luo Qingyun tenía un arma bastante poderosa y el prota una tecnología que jamás sería para nadie, diciéndole a su hermano Fan Di que su imperio Cuervo de Fuego estaba realmente tranquilo. Sin embargo, Fan Di, el máximo responsable de la isla de Qianhua y el anciano de la secta Yutian del imperio de Hougu, preguntaba que si acaso tenía un talento incomparable, que debería ser su imperio de Tianjin quien tenga una persona tan poderosa, pensando aquel Fan Di que el protagonista era realmente traicionero, pero si se enfrentaba a Luo Qingyun parece no tener ninguna posibilidad de ganar. Pero por otra parte, el tercer anciano, el principal responsable de la isla de Qianhua, del valle del escape del imperio Mushu, llamado Huang Xianglong, pensaba que Len Quan, el chico del sombrero que se sometió al protagonista, era el joven más fuerte de su imperio Mushu en esa oportunidad, pero el protagonista incluso logró robarlo, y ahora que casi había 1000 piedras de cristal de entradas reunidas allí, no importaba quien ya no pierda, que no tenía nada que ver con su imperio Mushu, por lo cual no le importa su pelea o la pelea del protagonista con Luo Qingyun. Luo Qingyun señalaba al protagonista diciéndole que este realmente le sorprendía, pero el prota simplemente le dice que estaba bastante sorprendido, diciendo que casi incluso pierde la vida en sus manos, diciendo que este lanzó simplemente un ataque furtivo, preguntándole a Luo Qingyun que si le parecía divertido, pero Luo Qingyun decía al prota que estaba realmente sorprendido, que el prota no solamente puede desplegar instantáneamente una formación defensiva contra su ataque, sino que incluso podía contraatacar sin acumular ninguna energía. Sin mencionar eso, originalmente pensó que incluso si la barrera de la lluvia no podía limpiar al protagonista, al menos podría infligirle un gran daño, pues este contó con que Len Quan dejaría gravemente herido al protagonista. Sin embargo, no esperaba que simplemente sufriese algunas heridas menores en la piel. Este tenía curiosidad de saber cómo el protagonista logró zafarse del ataque de Len Quan y sus compañeros, pero el prota
prota le dice que si este tenía la oportunidad podía entrar y probarlo o enfrentarse a él, que era bastante divertido. Esto simplemente hace reír a Len Quan, quien dice que aunque la barrera de lluvia no puede atraparle, le costaría bastante salir, que nunca sería tan fácil como para el prota. El prota, mirando esto, dice que por cierto había una cosa sobre la que también tenía curiosidad. Preguntaba que cómo consiguió tantas entradas al Monte Meru, que no era posible que pueda sentirlas con su conciencia espiritual. A lo que rápidamente el Luo Qingyun termina diciendo que aquellos cristales de entradas tenían incrustaciones de 1000 piedras de acero, y este lleva con él una rata devoradora de oro que puede sentir la existencia de las 1000 piedras de acero. Esto frustró bastante al protagonista, quien piensa que Luo Qingyun estaba haciendo trampa, diciéndole Luo Qingyun al prota que su ataque furtivo falló, que el prota estaba simplemente ajustando su respiración. El prota no entiende nada de lo que este dice, a lo que Luo Qingyun le comenta que su vitalidad era inestable en ese momento y perdería con él dentro de un poco tiempo, y teme que pensaría que no puede ganar. El prota con esto queda sin palabras. Sin embargo, Luo Qingyun consigue decir que bueno, este podía esperar que el prota ajustase su respiración para enfrentarse a él en máxima condición. La verdad, yo creo que este es una terrible decisión por parte de Luo Qingyun, pues el protagonista ya estaba completamente preparado diciendo que no era necesario, que le agradecía. Sin embargo, el prota estaba en la mejor forma posible que podía tener. Con esto, el Luo Qingyun queda bastante sorprendido, diciendo entonces que no debían hablar más tonterías. De esa manera fue como el lugar se llenó de una fuerte brisa por el aura de estos dos combatientes. De esa manera fue como muy rápidamente estos dos se enfrentaron. El protagonista utilizaba su cuerpo indestructible en contra de Luo Qingyun. Mientras esto pasaba, el prota pensaba que este tenía una fuerza bastante dominante, pensando que con la bendición del hegemónico más poderoso del cuerpo, su cuerpo también podía sentir ráfagas de presión. Por otra parte, mirando al protagonista, Luo Qingyun pensaba que el protagonista tenía una conciencia bastante sutil, que era como si ya había hecho aquel movimiento exacto antes de hacerlo, pues el protagonista predecía todos sus ataques. Pues cuando este intentaba lanzar un golpe, el protagonista ya lanzaba una patada para contrarrestarlo. Así es como vemos que el protagonista logró golpear la quijada de Luo Qingyun. Sin embargo, una patada se acercaba a la cara del mismo, y tras inyectar aquella patada, el protagonista salió eyectado por los aires. Sin embargo, tomando un pie en el aire, el protagonista se lanzó nuevamente hacia Luo Qingyun, quien quedó totalmente atónito al percatarse de la presencia del protagonista tan cerca suyo, conectando así una patada torbellino. De esta manera fue como los dos combatientes terminaron alejándose, tocando el piso nuevamente. Pero de su mano, Luo Qingyun sacó unas pulseras, las cuales lanzó hacia el protagonista, pues este parecía estar dominando una técnica completamente diferente a la que el protagonista vio enfrentándose a él. Frente a este gran baile fácil de los anillos, el protagonista parecía estar cayendo completamente hipnotizado. Los maestros quedaron totalmente atónitos al mirar el ataque psíquico de aquel Luo Qingyun, diciendo que el protagonista parece haber caído completamente en aquel ataque. Por otra parte, Luo Qingyun, rodeando al protagonista, decía que los ataques mentales son las artes marciales más poderosas y son simplemente difíciles de resistir para los guerreros comunes, explicando que el prota no debe decir que solamente tenía el nivel de cultivo de un señor Wu, que incluso si estaba al mismo nivel que él, todavía no podía resistirse a su ataque mental. Tras pensar que el protagonista estaba completamente idiotizado, Luo Qingyun se acercó al protagonista diciendo que no esperaba que le engañasen tan fácilmente, que con su fuerza no debería ser así. Pero levantando la cara, el prota simplemente lo hipnotizó diciendo que era una completa lástima, pues Luo Qingyun cayó en que el protagonista había caído idiotizado. Sin embargo, parece ser el prota simplemente estuvo fingiendo. De esta manera fue como muy rápidamente Luo Qingyun cayó en el ataque psíquico del protagonista, cayendo así en una deambulación mental, preguntándose que cómo puede ser posible, pues este fue quien utilizó el ataque mental y ahora iba en contra del camino del oponente. Mirando el ataque psíquico que el protagonista le lanzó a este, estaba completamente sorprendido, preguntándose que cómo puede ser posible que alguien tenga un talento tan grande. Luo Qingyun quedó atónito
atónito al percatarse de que una gran figura frente a él en aquel ataque psíquico estaba a punto de ejecutar la técnica del gran puño de la desilusión para exterminarlo. Sin poder hacer nada, este simplemente podía estar frustrado esperando su muerte, pues este sabía que aquel gigante que veía en su ataque psíquico era nada más y nada menos que Ao Shan Kong, diciendo que resultó ser el gran puño de la desilusión del emperador marcial tirano, Ao Shan Kong. Luo Qingyun sabía que no podía hacer absolutamente nada frente a aquel gran puño que se acercaba constantemente a él. Luo Qingyun, mirando aquel gran ataque, se preguntaba que qué demonios era nuestro protagonista, que si acaso había visto alguna vez a Ao Shan Kong, que cómo era posible que el protagonista alguna vez lo haya visto dar un puñetazo, que incluso si fuese Ao Shan Kong simulado nunca podría recibir su golpe, que la única posibilidad para él de sobrevivir era romper aquel espacio mental y escapar. Sin embargo, aquel espacio espiritual podía poner su vida en riesgo. Sin embargo, parece ser Luo Qingyun no tenía en mente rendirse por nada en el mundo. Así fue como utilizó el cuerpo del Dharma de Zhao Xuxinlei del dragón, pensando que debía darse prisa y romper aquel espacio para poder escapar. Sin embargo, aquel dragón del cuerpo de su Dharma no hacía absolutamente nada mientras simplemente se acercaba rápidamente el puño de Ao Shan Kong hacia él. Y así fue completamente impactado por aquel fuerte golpe de Ao Shan Kong, cuya cosa lo envió a volar bastante lejos, sorprendiendo hacia los tres maestros que creyeron que el protagonista había caído con el ataque psíquico que lanzó Luo Qingyun. Estos se preguntaban que cómo fue posible eso, que Luo Qingyun utilizó su ataque espiritual pero fue contraatacado por el poder espiritual del protagonista, preguntándose estos que si acaso el poder espiritual emitido por el anillo de cobre en aquel momento era tan dominante y poderoso, que en realidad fue tragado por el ataque mental del prota, preguntando que qué trucos utilizó este para contraatacar a un ataque mental tan poderoso. Por otra parte, el prota dice que aquel Luo Qingyun utilizó el antiguo dragón verdadero, pensando que aquel Luo Qingyun, un niño para él, realmente aprendió el método secreto del dragón verdadero, pensando que actualmente tenía el poder espiritual de un maestro mágico de 5º nivel, además del arte divino del Dayan. Incluso un maestro de magia de 6º nivel nunca podría escapar de la prisión mental condensada, y de hecho se había transformado en un verdadero dragón y destrozó su prisión mental, que no importa cuánto espacio haya para sostenerlo por un instante, que el golpe de Ao Shan Kong definitivamente lo hubiese eliminado si fuese una persona normal. Y aunque el poder residual también le causó mucho daño, no fue suficiente para poder eliminarlo. El protagonista simplemente seguía los rastros de Luo Qingyun, pensando que al igual que cuando le atacó no podía sentir su aliento en lo absoluto, que debe tener una forma de escapar al vacío. Sin embargo, esto no eran nada más que habilidades triviales para el protagonista, quien tirándose en el piso dice que se fue asustado bastante rápido, que era completamente aburrido y que, como era de esperar, el protagonista, el señor Li Yunxiao, era el más fuerte, pues el prota intentaba hacer estas declaraciones para provocar que saliese del vacío. El prota seguía provocándolo, pues sabía que estaba escondido, diciendo que era una lástima que no haya conseguido las más de 600 entradas que tenía, pero era suficiente para él para hacer negocios. Por otra parte, mirando al prota desde el vacío, Luo Qingyun decía que cómo creía el prota que abandonaría la pelea, preguntándose que qué tenía en mente el protagonista con aquellas palabras. De esa manera fue como intentó ejecutar un ataque, pero muy rápidamente terminó siendo atrapado por una red la cual había colocado al protagonista para atraparlo en cuanto se asomase desde el vacío. Así fue como el protagonista ejecutó un ataque de espada, diciendo que por fin el avestruz sacaba su cabeza del agujero. Luo Qingyun intentó nuevamente utilizar su anillo para así contrarrestar el ataque del protagonista, lo cual parece ser exitoso. El prota, al percatarse de que logró contrarrestar el ataque que le lanzó con su espada, dice que era bastante increíble que tuviese un anillo que incluso le permite entrar en el vacío, que incluso puede ser mejor que cualquier
cualquiera de sus propios artefactos. Tras evadir el ataque del protagonista, Luo Qingyun preguntaba al prota que quién era este, que en realidad podía incluso simular el gran puño de la desilusión del señor Ao Shan Kong, diciendo que el prota realmente conocía la técnica de la espada del Lord Gu Fei Yang. El prota simplemente se ría diciendo que el origen de Luo Qingyun tampoco era simple, sin mencionar el método secreto del verdadero dragón, que en realidad conocía el puño de Ao Shan Kong y la técnica de espada de Gu Fei Yang, preguntando que quién era su maestro, lo cual sorprendió a Luo Qingyun, diciéndose para sí mismo que de hecho un adolescente le dijo que quién era su maestro. Pues este se sorprendió de que el protagonista le hiciese tal pregunta y que conociese tales técnicas, diciendo que el prota no tiene por qué preocuparse por él, y aunque accidentalmente cayó en su trampa, si quería derrotarle todavía soñaba como un loco. Pues lanzándose hacia atrás, Luo Qingyun parecía estar preparándose. Rápidamente tragó una píldora, la cual parece convertirlo en un verdadero monstruo, diciendo que pensó que si se aprovechaba de él y le golpeaba fuerte realmente podría derrotarle. Diciéndole en pocas palabras al protagonista que estaba completamente equivocado. Los maestros que miraban a lo lejos estaban completamente sorprendidos, preguntándose que si acaso aquella era la gran técnica o el extraño poder del clan de los demonios. Preguntaban esto que qué se había tragado Luo Qingyun un momento atrás, que si acaso era el elixir de la transformación de demonios, lo cual era un elixir demoníaco más poderoso que lo que estos pensaban. Preguntaban que por qué parecía un dragón legendario. Estos pensaban que simplemente eran leyendas contadas por sus ancianos, pero mirando aquella situación el prota piensa que aquel sentimiento resultó ser el Long Wei, que no era de extrañar que su técnica secreta del dragón verdadero sea tan poderosa que incluso podría destruir su prisión mental, sino que resulta que realmente tenía sangre de dragón. Nos cuentan que según la leyenda el antiguo dragón verdadero nació del cielo y la tierra y era el espíritu de todos los espíritus, pero no podía reproducirse por sí solo, sino que solo se podía combinar con otras razas poderosas para reproducirse, y aquello hace que el linaje del verdadero dragón se vuelva cada vez más delgado, y el linaje del dragón parece tener una tendencia a perderse en la historia, y puede ser una raza demoníaca, que también podía ser un humano u otra raza cualquiera. Y en la historia del continente de Tianghu se registra de vez en cuando que aparecen guerreros poderosos con sangre de dragón, pero sin excepción aquellos poderosos seres con sangre de dragón se convertirían en potencias incomparables en el futuro. Pues Luo Qingyun era una de esas personas que parece ser se convertiría en una leyenda en el mundo Murin. Con su transformación completa, decía el protagonista que si podía obligarla a mostrar a que el estado perdería la vida sin ningún arrepentimiento enfrentándose a él. Rápidamente el protagonista se sorprende, pues Luo Qingyun se lanzó a su ataque, pero el protagonista muy lamentablemente no lo pudo esquivar. Luo Qingyun sin ningún temor lanzó al protagonista después de atacarlo, haciéndolo rodar de esa manera por todo el terreno. Sin embargo, no era el único que tenía una transformación, pensando el prota que aquella enorme fuerza casi sacudió su cuerpo hasta el punto de colapsar, que la línea de sangre del dragón era realmente poderosa. Acercándose al protagonista, Luo Qingyun le decía que finalmente sabe el secreto de su fuerza, que tiene una alma extremadamente poderosa y un cuerpo comparable a la fuerza de un Gushong, y no era de extrañar que pudiese agitar su mano para reprimir a un Gushong cualquiera y salir ileso de la barrera de lluvia, diciendo que en las 4 áreas principales del reino de Tianghu, entre los jóvenes que estaban repletos de talento en los últimos días, el protagonista quizás sea su mayor enemigo, pues reconoció al protagonista como su único posible contrincante. El protagonista preguntaba que qué pasaría a continuación, por lo que Luo Qingyun le decía que entonces ese día lo eliminaría para no tener contrincantes en el futuro. Pero sin duda lo más tenebroso de aquellas palabras era la fuerte intención asesina que brotaba de Luo Qingyun. Todo continúa con Luo Qingyun, el cual lanzaba un ataque bastante fuerte con su transformación de dragón hacia el protagonista. Mirando lo sucedido, uno de los maestros comenta que aquella era la fuerza de un emperador marcial, a lo que otro dice que había algo
algo mal con la píldora que Luo Qingyun consumió, diciendo que aquella competencia había perdido su equidad, diciendo el otro que, bueno, era uno de donde venía el protagonista, sugiriendo que los tres debían trabajar juntos para capturar a Luo Qingyun. Sin embargo, el otro se opone preguntando que quién estipula si se deben tragar pastillas o no, que Fan Di no debía intentar hacer trampas para salvar al protagonista. Sin embargo, aquel anciano Fan Di acompañaba al protagonista, pues este también es del Imperio Cuervo de Fuego, pensando que incluso si el cristal se pierde, debían encontrar la oportunidad para salvar al protagonista, que si el genio pierde la vida de esa manera sería una gran pérdida insoportable para el Imperio Cuervo de Fuego. Mirando aquella batalla, el protagonista pensaba que la misma podía ser la más difícil para él desde su renacimiento, que ahora los ojos de la gente de la ley estaban puestos en ellos y que incluso si se unen que si usan la formación de Tian Huoyan para bloquear su conciencia espiritual, sería bastante peligroso y no había garantía de poder llamar al anciano Yuan para que le ayude. Así fue como muy rápidamente aquel Luo Qingyun lanzó un ataque al protagonista diciendo que intentase resistirlo si podía, pero para su sorpresa rápidamente el protagonista sacó el monumento del dios del mundo para interponerlo entre el ataque de Luo Qingyun y él. Luo Qingyun quedó totalmente sorprendido preguntándose que qué era aquel artefacto. Tras estos dos retroceder, Luo Qingyun preguntaba al protagonista que si aquello era el monumento del dios del mundo, que este tenía inscripciones de bronces antiguas, que qué clase de tesoro era ese, que si acaso podría ser un arma antigua y misteriosa. Este simplemente parloteaba que el protagonista era muy buen chico, debido a que todavía incluso tenía una antigua arma misteriosa e inscripciones antiguas que ese día descubriría por completo y vería los secretos que el prota aún oculta. Por otra parte, el prota pensaba que Luo Qingyun de hecho no era simple, que no solamente tenía sangre de dragón, sino que también lograba reconocer la barrera de la lluvia, el gran puño de la desilusión y la técnica de la espada, al igual que son bastante difíciles de mostrar, y alguien como él incluso sabía tanta información. Pensando que ahora el prota podía identificar antiguas inscripciones de bronce y conocer armas antiguas y misteriosas, utilizando el monumento del dios del mundo para atacar, el protagonista le preguntaba que si acaso cree que si activaba su sangre de dragón sería el enemigo del mundo entero o el más fuerte, diciendo que ese día lo reprimiría Gael, un emperador Gu, y extraería su sangre de dragón. Aquel ataque se dejó ver por absolutamente todas partes, sorprendiendo bastante a aquellos agentes que miraban la pelea, diciendo que debían darse prisa y abrir la barrera, que originalmente desconfió del Luo Qingyun, pero nunca esperó que el protagonista fuese el primero en lanzar un ataque a gran escala. De esa manera fue como estos terminaron abriendo una formación para poder contener el ataque del protagonista. Lin Kuan, mirando el ataque del protagonista a lo lejos, decía que incluso su poder parecía ser mucho más fuerte que el que le demostró a él, preguntándose que qué clase de monstruo tiene que estar enfrentándose el protagonista para liberar tal fuerza. Pero por otra parte, en la torre de los maestros donde se encontraba Xin Pi, se preguntaba que era bastante seguro que una de esas dos personas era el protagonista y no puede creer que haya alguien que pueda competir en contra del protagonista. Por otra parte, el otro maestro pensaba que la fuerza de Luo Qingyun, que ni siquiera él podía ver, debería ser suficiente para atravesar aquella isla, preguntándose que por qué estaba luchando durante tanto tiempo tan duro, pues aquel maestro no parecía esperar la variable que es el protagonista en aquella competencia. Rápidamente cambiamos a la escena donde está el prota con Luo Qingyun diciéndole que parece que alguien se había atrapado allí con una barrera, que en aquella oportunidad era realmente una lucha a muerte. Y saliendo del fuego del protagonista, Luo Qingyun le dice que aunque aquel nivel de llama era más fuerte que el fuego demoníaco ordinario, podía utilizarlo para ayudarse a pelear y que con él no sirve de absolutamente nada. Sin embargo, el protagonista refuta diciendo que después de que este se convierta en un dragón espera que aún pueda decir eso. Rápidamente el protagonista activó una formación la cual desató una lluvia de arañas. Luo Qingyun simplemente decía que los elementos ordinarios simplemente toman forma, lo cual no era nada inusual. Sin embargo, quedó totalmente sorprendido al percatarse de que una de estas gigantes arañas lanzó un ataque en su contra, pues tal parecía aquella gigante araña era incluso más grande que lo que este pensaba. Este decía que no podía ser simplemente una transformación elemental, y mirando la formación
formación del protagonista dice que la misma era la formación Tianluo Yanghuo de 9º nivel. Este sabía que estaba totalmente rodeado, preguntándose para sí mismo que cómo podía estar sucediendo eso, que no importa el cómo el talento del protagonista era tan grande, que todo aquello iba en contra del mismo cielo, pues el protagonista es simplemente un Gushong y realmente podía realizar artes marciales a nivel emperador. Sin embargo, mientras este se encontraba pensando, logra esquivar un ataque por mera suerte, pero no pareció ser suficiente cuando de repente una araña lo dejó totalmente clavado en un muro. Este simplemente se reía, preguntándole el prota que por qué se ríe, que con aquel golpe de ahora estaba seguro de una sola cosa, que era simplemente un señor marcial, que cómo puede realizar aquel tipo de formación de 9º nivel que desafía al cielo, preguntaba Luo Qingyun al prota, a lo que rápidamente partiendo la pata de la araña en dos decía que resulta que aquella era una formación de Tianluo Yanghuo incompleta, por lo que solamente había un antiguo espíritu de lucha en la formación, pero ningún movimiento asesino real, que el prota quería utilizar aquellas antiguas intenciones de guerra para asustarle y atacar su conciencia, que este casi cae en su trampa. El prota sabía que este estaba intentando mentirse simplemente para, bueno, aumentar sus energías de fuerza, pensando que aquel niño realmente no era simple, que él también conocía la formación de Tianluo Yanghuo y no podía tener miedo, que simplemente aquella formación de Tianluo Yanghuo estaba gravemente dañada y la formación todavía se encontraba en el monumento del dios del mundo, al igual que el poder de la misma simplemente era bastante limitado, y ahora además llevar a Luo Qingyun al monumento del dios del mundo, dejar escapar a Duan Yue, realmente no había manera de lidiar con eso. Lanzándose al ataque y maldiciendo, el protagonista dice que qué importa si Luo Qingyun tiene la sangre de un dragón real, que él era un fucking reencarnado. Así fue como aquella dura batalla dio comienzo. Luo Qingyun decía al protagonista que las antiguas armas también estaban misteriosas, que deben ser controladas por la formación y sus propios ataques, que con su mero cultivo de señor marcial quería ver cuánto tiempo el prota podía aguantar, que cuando su energía se agote, lentamente le quitaría la piel. El prota simplemente le preguntaba a Luo Qingyun que si se estaba autoconsolando, que la pastilla que este acaba de tragar debe contener un rastro de energía de dragón para que este pueda estimular la sangre de dragón en su cuerpo, que cuando su energía de dragón se agote, su rueda de sangre lo exprimiría. Luo Qingyun decía que las palabras y ojos del protagonista eran bastante venenosos, que dado a que él y él no son aptos para las batallas de larga duración, que por qué no deciden el resultado en un solo movimiento. De esa manera fue como estos dos terminaron alejándose y presionando sus puntos de presión. Luo Qingyun decía al protagonista que si podía seguir el truco que estaba a punto de usar y toma las piedras primordiales que este tiene, o sea, literalmente le dice al prota que si logra resistir su nuevo ataque debía tomar las entradas al monte Meru. El protagonista, mirando aquella nueva transformación, queda totalmente sorprendido, pues el protagonista quedó totalmente aterrado al percatarse de que Luo Qingyun se había convertido completamente en un verdadero dragón. El protagonista preguntaba que si acaso este estaba dotado de poderes sobrenaturales, cuya cosa Luo Qingyun admite diciendo que era el poder mágico innato heredado del linaje del antiguo dragón verdadero. Sin embargo, el poder de su sangre era demasiado tenue y no se puede despertar en lo absoluto, simplemente con la energía del dragón en el elixir. Bueno, era lo único que podía utilizar. El protagonista simplemente pensaba que algunos serían extremadamente fuertes y en la antigüedad nacieron con 3 poderes mágicos que podían poner el mundo patas arriba, que aquel gran poder mágico se transmitía a las generaciones futuras junto con la sangre, y solo si la fuerza o la concentración de sangre de las generaciones futuras alcanzan un cierto nivel, naturalmente podrían despertar. Pues el prota estaba completamente aterrado, recordando todos aquellos conocimientos debido al monstruo que tenía al frente, pensando que después de todo, aquel era el poder mágico que poseían los dioses de las 10 direcciones. Mirando al prota, Luo Qingyun decía que aquel talento natural era su mayor fuerza, que si podía ser el siguiente y ganaba. Pues este en pocas palabras retaba al protagonista a enfrentarse a su verdadera fuerza, preguntándose el prota que qué debía hacer, que si acaso debe seguir su movimiento, que si no hace su movimiento podía tirarlo fuera del monumento sagrado
lado y esconderse en él. Sin embargo, en aquel caso, la otra parte descubriría el secreto del monumento del dios del mundo. Pero lo más importante en aquel mundo era que el protagonista se preguntaba que si acaso había alguna habilidad marcial que él, Gu Feiyan, no se atreva a dominar. Pues así fue como el protagonista desenvainó su espada diciendo que debía atenerse a las consecuencias. Sin embargo, Luo Qingyun, transformado en un verdadero dragón, parecía no tener miedo en lo absoluto a enfrentarse a la técnica de espada del protagonista. Mientras se acercaba al protagonista, este se percata de luz de estrellas, preguntándose que si acaso sería aquella técnica, que cómo podría ser el protagonista conocer aquel tipo de técnicas de Gu Feiyan. Y mientras preparaba su técnica, el prota dice que el Gu Shu Emin, bueno, quién sabrá, es la técnica de espada, diciendo que también era un tipo sanguinario, pero en aquella oportunidad no debía morder la placa de acero. Y al mirar completamente la técnica de espadas del protagonista, Luo Qingyun se percata de que todo lo que estimuló era cierto, pues se dio cuenta de que era la técnica maestra del Lord Gu Feiyan. Mirando aquel gran enfrentamiento, los maestros que espectaban decían que estos habían hecho un dominio y sentían que debajo se formaba un dominio que simplemente un maestro marcial fuerte podía crear, que si acaso no era ridículo, que si aquello era realmente un reino, que incluso si los dos fuesen promovidos al nivel emperador marcial nunca habría un reino de ese nivel. Aquellos maestros estaban bastante confundidos, diciendo que el reino creado por estas dos personas no era ninguna manera, ningún nivel de cultivo que se haya elevado al reino de las 8 desolaciones, que debería ser las habilidades en artes marciales que estaban a punto de mostrar que están mucho más allá de lo que podían soportar. Dentro de aquel dominio, Luo Qingyun estaba totalmente preocupado al mirar la técnica de espada del protagonista, pensando que en realidad lo único que podía bloquear su poder de dragón era aquel movimiento. Utilizando todo su poder actual, el protagonista le dice a Luo Qingyun que parece ser bastante optimista, que aquel golpe también utilizaría toda su fuerza, pues el protagonista estaba ejecutando una serie de técnicas antes jamás vistas, incluso utilizando el poder del ave fénix. Sin embargo, Luo Qingyun no retrocedía con su poder del dragón, diciéndole al prota que también debía probar su golpe más fuerte, pensando aquel que con su poder innato, control de dragón de 4 extremos, debería ser más que suficiente. Así fue como el poder de dragón de Luo Qingyun y el protagonista se enfrentaron. Y al mirar aquella técnica, el protagonista sabía que se trataba de un dragón real, preguntando que qué importaba, que bajo su técnica de espada dividiría los 4 polos y lo aislaría. Así fue como el protagonista ejecutó su ataque con sus miles de millones de estrellas, ordenándole a su espada que corte absolutamente todas con una sola espada. Así fue como la técnica de espada corta estrellas y el ave fénix del protagonista dieron coalición al gran dragón de Luo Qingyun. Esto causó una explosión sin precedentes, desapareciendo todo rastro de vida a su alrededor y dejando totalmente impactado a Len Quan, al igual que los maestros espectadores que miraban aquella pelea. Tras explotar aquella explosión, dejó repercusión por toda la isla. Y a los maestros que estaban en la torre incluso se les explotó el panel debido a que no soportó aquella fuerza. Shinpi preguntaba que qué había sucedido cuando el maestro Luo comenta que el lago Minxin siempre había estado en calma y el clima siempre fue estable, que cómo podría haber una ola tan grande sin algún motivo. A lo que comenta Shinpi que parece haber fluctuaciones de energía extremadamente fuerte en las olas, que si acaso podrían haber sido causadas por humanos, sorprendiendo bastante al maestro Luo, el que comenta que si había alguien causando problemas en el lago Minxin, que el objetivo debería estar en la isla y no en aquel lago, a lo que rápidamente el otro maestro comenta que si acaso no creen que aquella ola fue de la isla de Qionghua, cuya cosa el maestro pelo amarillo comenta que la isla estaba a miles de kilómetros de allí, entonces que si acaso aquella fuerza era tan fuerte para crear olas que golpeaban a miles de kilómetros de distancia, a lo que rápidamente Shinpi comenta que aquella ola de hecho venía desde la dirección de la isla. Sin embargo, poco querían creer en esto, diciendo que incluso si el poderoso emperador Gu toma medidas, es posible que no pueda lograr un impacto tan poderoso. Rápidamente volvemos a la escena de la isla donde bastantes espectadores se reunieron dándose cuenta del poderoso ataque que ejecutaron estos dos, dejando así un hoyo en medio de la isla. Los maestros espectadores estaban atónitos, diciendo que aquel era el cielo realmente desmoronándose y la tierra desmoronándose por igual.
igual, preguntándose que qué pasaba con aquellas dos personas, que a dónde había ido Li Junxiao. Los maestros muy rápidamente se organizaron para rescatar a las personas. Pero por otra parte vemos que Luo Qingyun parecía haberse escondido nuevamente en su anillo espacial. Mientras salía del mismo parecía estar totalmente destruido. Esto simplemente alegró al maestro que pertenece al mismo imperio de Luo Qingyun, diciendo que Luo Qingyun ganó al final. Sin embargo, Luo Qingyun, tras salir de aquel quiebre de la realidad, parece caer en pico directo hacia el mar. Pero la verdad es que no sabremos quién ganó hasta el siguiente capítulo, debido a que pues ya se acabarán los capítulos y tenemos que esperar para ver en dónde está nuestro protagonista. Todo continúa donde vemos que uno de los guardianes que estaban mirando la pelea entre el protagonista y Luo Qingyun intentó meterse, intentando salvar a Luo Qingyun, pues este sabía que no estaba nada bien, diciéndole Fan Di, el guardián de el Imperio Cuervo de Fuego, que no debería interferir con la situación de la isla, que eso fue lo mismo que él dijo. Sin embargo, aquel guardián que intentaba salvar a Luo Qingyun no le gustaba para nada. Mirándose en aquella rinconada situación, aquel guardián simplemente lanzó un anillo para atajar a Luo Qingyun de que cayese al mar. Al parecer, el pobre Luo Qingyun estaba completamente acabado. Muy rápidamente terminó llegando el tercer maestro, diciendo que este estaba tan gravemente herido que apenas podía detectar el aliento de vida, pero aún tenía el poder de controlar armas misteriosas. Fan Di, bastante sorprendido, dice que aquel fue un impacto bastante poderoso y aún no lograba estar muerto el Luo Qingyun, pues este tenía una resistencia de los dioses. A lo que rápidamente el tipo que estaba de parte de Luo Qingyun comenta que el anillo espacial del mismo era un arma celestial misteriosa de nivel desconocido, pero incluso podría abrirse directamente al vacío y esconderse en él, salvándose así del gran impacto que tuvo en contra del protagonista. Sin embargo, en cuanto al protagonista, este piensa que muy posiblemente haya perdido la vida, explicando a Din Ran que aquel pedazo de tierra había quedado reducido a cenizas. Aquellas palabras preocupan bastante a Fan Di, quien piensa que la conciencia espiritual del protagonista incluso había desaparecido, debido a que este con su propia conciencia espiritual escaneó toda la isla de Qionghua varias veces, pero no sintió la existencia del prota. Por otra parte, vemos a Luo Qingyun, el cual estaba descendiendo lentamente mientras pensaba que gracias al anillo espiritual Yun Tiao instantáneamente rompió el vacío y escapó. De lo contrario, teme que sería como el protagonista y desaparecería del cielo y la tierra. Sin embargo, muy rápidamente este se percata de algo totalmente extraño sucediendo debajo del mismo, pues una luz estaba descendiendo desde el cielo y desde el mar algo rojo también ascendía. Cuando rápidamente se percató de que estaba a punto de ser consumido por la cosa roja que ascendía desde el mar. Bastante impactado, este simplemente se preguntaba que cómo podía estar sucediendo aquello, pues el gigante Ao Shangon estaba a punto de impactarle un fuerte golpe. Intentando escapar de Ao Shangon, Luo Qingyun simplemente piensa que era el gran puño de la desilusión nuevamente, que de hecho le arrastraron nuevamente a la prisión mental del protagonista. Y mirándose tan cerca de la desgracia que lo atrapaba. En ese momento Luo Qingyun, quien nunca ha sido derrotado en su carrera de artes marciales, sintió por primera vez la muerte frente a él, y así un profundo miedo invadió todo su cuerpo. De esa manera fue como instintivamente este terminó levantando su mano mientras se sujetaba de la aureola que lo sostenía, declarando que el prota debía detenerse, pues este mismo en ese instante se rendía. Rápidamente el puño de Ao Shangon desapareció y Luo Qingyun simplemente estaba triste y se le notaba en la cara. Rápidamente un maestro se le acercó. Se trataba nada más y nada menos que del protagonista, quien parecía estar gravemente herido. Esto sorprendió profundamente a los guardianes que estaban mirando la pelea, preguntándose estos que si acaso el protagonista no había perdido la vida. Por otra parte, Luo Qingyun le dice al prota que bajo tal poder incluso la tierra quedó destrozada y que incluso su cuerpo del Dharma de Tenlong no pudo soportarlo, así que simplemente se escondió en el vacío para salvar su vida, preguntándole al prota que cómo es posible que este siga con vida.
El protagonista, con una sonrisa pícara, simplemente le pregunta que si acaso cree que con aquel golpe el cielo realmente se hizo añicos y la tierra quedó hecha añicos también. Esta era una pregunta que Luo Qingyun no entendía para nada, a lo que el prota le explica que en el momento antes de que su espada cortase las estrellas y los 4 polos de su dragón chocaran, el prota penetró la tierra con el monumento del dios del mundo, y cuando aquellas 2 fuerzas le golpearon, el prota ya estaba sumergido en la tierra y más profundamente en el fondo del lago a lo largo de las grietas, explicándole que aquel movimiento fue realmente peligroso y que incluso si escapara al mar aún así resultaría gravemente herido, de lo contrario simplemente lo bloquearía en la entrada del Tianlianhuan. Escuchando las palabras del protagonista, Luo Qingyun simplemente podía pensar que en el momento en que este hace un movimiento tiene una ruta de escape descubierta y que el protagonista por experiencia se basa en innumerables experiencias de combate, pues este había predicho lo que sucedería y tenía que escapar, y así fue como el prota tal cual lo hizo, preguntándose que cómo es posible que aparezca un adolescente tan fuerte como el prota. Luo Qingyun rápidamente lanzó su bolsa de entradas al monte Meru al protagonista diciendo que debía tomarlos todos, a lo que el prota muy rápidamente le dice que había dicho antes que simplemente quería exprimir su sangre de dragón. Luo Qingyun decía al prota que no debía ir tan lejos, sin embargo rápidamente el protagonista lo atravesó con su espada. Luo Qingyun simplemente podía gritar del dolor mientras el protagonista exprimía su sangre de dragón. Este simplemente gritaba al protagonista que le prometía pagar 100 veces aquella humillación, pero tras exprimir su sangre el prota le dice que sobre eso, si este sigue exprimiendo, le teme que aquel niño perdería la vida directamente, y lo cual sería una lástima, por lo que dejar vivo aquel banco de sangre era bastante genial, que debía volver cuando lo necesite, que este es bastante genial, pues el prota seguiría exprimiendo su sangre cuando se recupere. El prota le decía a Luo Qingyun que este era muy poderoso y debería ser un líder entre la generación más joven en todo el continente Tianghu, que estaba calificado para ingresar al monte Meru. Así fue como el protagonista simplemente le dejó una entrada a Luo Qingyun, lo cual dejó totalmente sorprendido a los maestros que expectaban aquella situación. El maestro, que favorecía bastante a Luo Qingyun, simplemente piensa que todo se acabó. Pero después de un rato nos cuentan que la batalla entre el protagonista y Luo Qingyun convirtió la isla de Qianhua directamente en una isla redonda, y la formación que prohibía la conciencia espiritual también fue destruida y desapareció. Por otra parte, los agentes de la ley anunciaron a todas la noticia de que Shen Fa había dañado el cristal y no pudo encontrar el cristal escondido en la isla, por lo que de repente toda la isla se volvió caótica. Personas de todos los ámbitos de la vida se estaban volviendo locas, el robo comenzó a tener discípulos, todos cayeron, los agentes del orden de las 3 facciones principales tenían prisa y no podían hacer frente a la situación, pero el protagonista encontró directamente un lugar para cultivar y su nivel de cultivo también se dirigía hacia un reino superior. Solamente el protagonista tenía miles de piedras de entrada al monte Meru, pero ninguno de los discípulos de la isla se atrevía a tomar ninguna decisión en su contra, debido a que todos estaban muy lejos de su nivel. Y al final del tercer día, cuando todo terminaba, el prota queda sorprendido percatándose de que en el cielo el encantamiento de teletransportación estaba empezando. Y de esa manera fue como todos fueron rápidamente arrastrados nuevamente afuera de la isla, donde el prota se encontró con una situación bastante extraña, pues todos los que se fueron teletransportados por aquella formación estaban peleando justo frente a él. Un chico estaba a punto de golpear a otro cuando empujó al protagonista por accidente. El chico que estaba a punto de ser golpeado simplemente podía temblar y señalar del miedo al protagonista, por lo que percatándose de aquella terrible presencia simplemente pudo pedir perdón. Los maestros incluso tuvieron que detener la situación ordenando al protagonista que no haga nada, pues el juego había terminado y no debían haber más peleas. Se trataba de Shinpi, el cual comenta
comenta que todos los discípulos de todas las sectas debían esperar hasta el día en que se abra el monte Meru y entrar con las piedras de cristal que habían ganado, que se habían calculado a la hora de la apertura y la ubicación del monte Meru, y el horario de la apertura sería 5 días después. Mirando al protagonista, Shinpi comenta que la ubicación sería que según los cálculos y los conjuntos de expertos de las 3 sectas, la entrada del monte Meru debería estar en el cruce del Imperio Cuervo de Fuego y el reino de Tianshui. Absolutamente todos quedaron atónitos, pues estos sabían que el protagonista era una persona que provenía de Tianshui. Pero por otra parte, el protagonista parecía no entender absolutamente nada de la situación, haciéndosela del monólogo como siempre. Ya los maestros Shinpi, Shuyu y el otro comentaban que ya deberían irse y encontrarse 5 días después los que tengan la entrada al monte Meru, pero el protagonista, preparando un megáfono, decía que debían esperar un minuto. Absolutamente nadie entendía las intenciones del protagonista, cuando muy rápidamente tomando el megáfono comentaba que 3 días después la ciudad de Yangu llevaría a cabo una subasta de gemas de entradas al monte Meru, y cualquiera del Imperio del Cuervo de Fuego podía participar en aquella subasta, que para evitar problemas innecesarios era necesario limitar al máximo el número de personas que ingresarían a la ciudad de Yangu. Por lo tanto, los que participen en la subasta deben pagar una tarifa de admisión de 1.000.000 de yuanes en piedras de yuan grado medio, y si no podían permitirse pagar aquella pequeña cantidad de piedras primordiales, no debían ir a la subasta para avergonzarse. Los maestros quedaron atónitos, pero sabían que el protagonista simplemente quería ganar dinero vendiendo las entradas al monte Meru. Muchos quedaron sorprendidos comentando que cómo era posible que vendería entradas, que si acaso dijo que tiene algunos cristales de entrada para vender, que si acaso era cierto, diciendo que si hubiesen sabido eso, habrían arriesgado su vida en la isla para proclamar, preguntando que qué ha estado haciendo en peligro durante 3 días, pues estos simplemente querían pagar la cuota que el protagonista haría en aquella subasta vendiendo las piedras de entrada al monte Meru en su ciudad. Pero mirando aquella situación bastante sorprendido, Shinpi piensa que la tarifa de admisión de 1.000.000 de piedras primordiales de grado medio definitivamente sería penetrada por las demás fuerzas, y que si había una subasta con miles de personas la tarifa de entrada sería de millones, diciendo que teme que incluso si se venden todos los cristales de cuota, no podrían venderse por aquella cantidad, que el protagonista era demasiado cruel, pues sabía que no conseguiría ninguna entrada debido al precio que alcanzaría. Pero a punto de marcharse, el prota dice que le gustaría darles la bienvenida a todos de antemano, que la ciudad Yangu, o la ciudad a la que le pertenece, les daría la bienvenida. Así fue como el protagonista se marchó, y en la isla de Qinghua la competencia de 3 días por la cuota del monte Meru llegó a su fin, y el protagonista se quedó con la mitad de todas las entradas él solo. La isla de Qinghua fue arrasada en el duelo entre el protagonista y Luo Qingyun, presenciando en silencio aquella batalla épica, por lo que posteriormente discípulos de varios países regresaron a sus casas uno tras otro bajo la escolta de varias sectas. El prota rechazó las solicitudes de escoltas de Xiang Ji y Fan De, decidió regresar solo a la ciudad. Shinpi y Fan De estaban bastante preocupados por las piedras de entrada de su cuerpo y lo consiguieron en secreto. Lo que más les sorprendió a los dos fue que perdieron de vista al protagonista después de cientos de millas, pues el protagonista parece andar quién sabe que en un metrobús de esos que andan en los hindú. Fanti preguntaba que cómo era posible que hayan perdido al protagonista, que si acaso ha estado bajo el cerrojo de su conciencia y desapareció de la nada. Shinpi le decía que el prota era demasiado misterioso y extraordinario, que pensó que tenía todo bajo control, pero más tarde poco a poco se dio cuenta de que no podía ver a través del prota en vano. Fan De, bastante molesto, decía que el talento del protagonista era extraordinario, que incluso si mira todo el continente Tiangu probablemente sea un ser extremadamente raro, extraño, como quieran decirle, pero era demasiado extravagante y no sabe cómo contenerse, por lo que le preocupa que lo eliminen antes de que pueda lograr un gran éxito. Shinpi comenta que desde la antigüedad que personas incomparables, y el prota no era tan arrogante como aquellas personas de la antigüedad, y cree que el prota definitivamente no era un chico guapo, o sea, una persona tan
tan extravagante, diciéndole Fan Di que sé que es lo que espera, diciendo que no importa cuál sea la identidad de aquella persona, que al menos era de su imperio Cuervo de Fuego, y que estar en buenos términos con el protagonista ahora solamente les beneficiaría. Pero nada más en aquel momento las tres facciones invitarían a expertos en técnicas de formación a ir a la ciudad del protagonista para establecer una gran formación y suprimir el cultivo de todos y evitar el causar problemas en aquella ciudad. Fan Di comenta que temen que Yang Gusheng estaría turbulento en el futuro cercano y todo tipo de asuntos de seguridad pública serían bastante problemáticos, por lo que este regresaría inmediatamente a la secta Yutian e informaría de todo a su maestro Qifeng. Xinpi agradecía este asunto a aquel maestro Fan Di, pero por otra parte vemos la nave del protagonista, la cual parecía estar siendo espiada por un gran maestro. El protagonista parece ya haberse percatado de este gran maestro, bastante sorprendido, pensando que este parece ser un gran señor marcial, pensando que aquella persona parecía aparecer de la nada, pero en realidad simplemente se quedó allí y no utilizó ninguna técnica para esconderse, pero a pesar de lo poderoso que el prota era, lo descubrió un momento atrás, lo cual es bastante extraño y que incluso Xinpi no pudo notarlo. Tras recibir una mirada de esta persona, el protagonista quedó bastante sorprendido, pues sabía que la técnica que este manejaba era el libro del olvido del amor, o como mejor le conocemos, la emoción cortante, la cual utilizaba aquel discípulo de la montaña que el protagonista eliminó junto a su maestro el anciano. Rápidamente el protagonista descendió de su nave para encontrarse con aquel gran maestro, el cual le dice que parece conocer bien el campo de las artes marciales y era bastante extraordinario como en los rumores se decía, explicando que el aprendiz era inútil, por lo que el maestro tuvo que interferir. Pero aquel gran maestro estaba allí para recuperar su espada y su nombre era Len Shenbo, el señor de la montaña y el amor roto Len Shenbo. El protagonista pensaba que efectivamente era aquel buscando venganza o al menos sus pertenencias. Rápidamente aquel maestro le dice al prota que no debía preocuparse, que solamente estaba allí para recuperar su espada y listo, diciendo que después de todo aquella espada simbolizaba su secta Duan Qing, que cómo podría caer en manos de otros tan fácilmente. El prota piensa que para poder convertirse en un señor tan poderoso y uno de los tres gigantes del imperio Cuervo de Fuego, uno naturalmente debe ser sobresaliente y no se avergonzaría de tomar medidas contra un joven como él. El prota rápidamente lo detiene y le comenta que ganó aquella espada y que si quería podía pagar para volver a recuperarla. Aquel maestro no parecía estar de acuerdo, preguntando al prota que si acaso quería decir que tenía que actuar y recuperar aquella espada a la fuerza. Pero sabiendo y teniendo en cuenta que no podía ganar, el prota rápidamente se la lanza comentando que aquello era todo, que ya que el líder de la secta Len tomó medidas personalmente, todavía el prota tenía aquella cara y quería dársela, diciéndole a aquel maestro al prota que era una lástima que su físico no sea el adecuado para practicar sus artes marciales, que de lo contrario le gustaría mucho aceptarle como su discípulo y lo desposaría con su hija, Len Hongling, aquella chica con la túnica roja y el sombrero rojo. Sin embargo, el prota no parecía estar de acuerdo, comentando que Zhou Yushan fue eliminado por él, que si acaso no era su hija ya una viuda, que no se atreve a tener la relación de matar a su propio marido, lo cual sorprende bastante a aquel maestro diciéndole que era valiente, por lo que liberando su aura. Este simplemente deja probar al protagonista un poco de su poder. Rápidamente señala el protagonista con su espada, comentándole que aquella espada ha estado con él durante casi 100 años como su amiga íntima, que por qué volvió tan desalmado después de pasar por sus manos, como si su propia espada estuviese muerta, por lo que cree que el protagonista debería darle una explicación sobre lo que le hizo a su espada. Mirándolo con mucha astucia, el prota le comenta a este maestro de la secta Len que el libro celestial de Guan Qing enfatizaba al supremo Guan Qing y este estaba enamorado. Aquel maestro le dice al protagonista que si no le daba una explicación satisfactoria ese día nadie podría salvarlo, pero el prota sigue refutando diciéndole que este debe sentirse cuidadosamente las emociones de aquella espada, que aunque el espíritu de la espada perdió la vida sin arrepentimiento.
pensamientos. Este maestro quedó sorprendido escuchando las palabras del protagonista y preguntándole a su espada que si acaso era cierto lo que éste decía. Mirando su espada, este queda sorprendido pensando que el prota le estaba incluso mostrando que su espada le transmitía el aliento de la eternidad, y aunque la intención de la espada esté triste, estaba llena de connotaciones alegres y lamentables. Pues más se sorprendió cuando se percató de que el espíritu de la espada estaba en su espalda. Aparentemente este espíritu sonreía. El protagonista también sintió aquel aliento de la eternidad pensando que la espada ha encontrado su mejor destino, y aunque la misma era despiadada, el espíritu era bastante afectuoso. Así fue como el espíritu terminó desvaneciéndose en el aire, agradeciendo a su maestro y al extraño protagonista. El protagonista le dice al líder de la secta Len que el Supremo olvida su amor, que si acaso realmente quería olvidarlo. Pero volviendo a sus colores, aquel maestro parece tener un semblante completamente diferente. El protagonista terminó felicitándole por el gran avance que tuvo, lo cual sorprendió a aquel maestro, pues este tuvo un gran avance pensando que inesperadamente se había quedado por mucho tiempo en un cuello de botella y era simplemente por aquella razón. Rápidamente desenfundó su espada y generó un corte a la montaña, y tras enfundarla nuevamente, este terminó agradeciéndole y despidiéndose de su vieja compañera. Así fue como el protagonista presenció junto a aquel gran maestro y líder de la secta Len la despedida de su querida espada. Rápidamente aquel maestro agradeció al protagonista, diciéndole que como recompensa decidió desposar a su hija Honglin con él, diciendo el prota que aquella recompensa le daba mucho miedo, que debía apartarse del camino y dejarle pasar simplemente. El prota decía que realizaría una subasta 3 días después y que si quería encontrar un buen yerno también podía enviar a su hija la subasta, diciéndole a aquel gran maestro al prota que era realmente valiente para hablarle tan libremente de ese tipo de cosas. Así fue como este desapareció en el vacío, dejando a pensar el protagonista que afortunadamente el comportamiento de Len Xinbo era excelente y que de lo contrario aquel desastre sería realmente problemático, y que a excepción del monumento al dios del mundo no había más armas que este pueda usar en su contra. Pensando que con el poder de su alma como mucho podía refinar un arma misteriosa de máximo 5º nivel, pero no lo tomaba en serio en absoluto, y ni siquiera le molesta refinarla, pero debe olvidarlo, que guardar las armas primero, y ahora la primera prioridad sería regresar inmediatamente para organizar la subasta y comprar tarifas, pues el protagonista cobrando tarifas se va a llenar los bolsillos, pensando que quizás el yuanshi recolectado en esa oportunidad pueda abrir una gran área del monumento del dios del mundo, pues con todo ese dinero alimentará el monumento del dios del mundo para hacer crecer el poder espiritual de su pequeño mundo. Todo continúa en el castillo en Muño del señor Funan, pensando el prota que el flujo de energía verdadera en el cuerpo era normalmente lento e intermitente, pensando que si acaso era la formación Jiaogong Shen. El protagonista expandió su mar de la conciencia, pensando que en realidad para mantener la formación Gushen de los 9 palacios, aquellas 3 sectas principales se atrevían a mover algunas cosas sobre su propio Gushen, pensando que el palacio Huanshan y el palacio Shanlu hacían un hogar bastante normal, pues parece ser habían rodeado su ciudad con una formación, pensando el protagonista que dónde estaría el centro de la misma, y haciendo un leve viaje astral, él mismo queda sorprendido diciendo que si podían abrirlo podrían cosecharlo directamente para su propio uso, pues tenía en mente utilizar aquella formación para beneficiarse, como siempre. Mientras viajaba en aquella formación, piensa que la formación del tesoro Taishu Tiandu y la formación de la espada dorada del gran sol que se desplegaron previamente podrían ejercer menos de una milésima parte del poder debido a una energía espiritual insuficiente, que en aquella oportunidad las 3 sectas principales parecen haber gastado mucho dinero para poder abrir el monte Miru y organizar la formación libre polvo de los 9 palacios, por lo que el prota utilizó una gran cantidad de piedras primordiales para elevar por la fuerza el aura de Yang Wanshan a un cierto nivel. Y mientras andaba por aquel lugar piensa que si podía contener la formación Gushen de los 9 palacios nuevamente, entonces su ciudad de Yanggu sería inexpugnable ante que la energía espiritual se agote en aquella oportunidad. Repentinamente
rápidamente se percató del ojo de la formación y lanzando un rayo de espiritualidad, terminó abriendo las puertas que contenían el ojo de la formación de los 9 palacios. Tras abrir aquella puerta piensa que quería ver los secretos que se escondían en aquellos lugares. Tras entrar se encontró con un artefacto bastante extraño. Pero mirando aquel artefacto, ni siquiera el protagonista, quien había vivido una vida de los dioses anteriormente, lo conocía. Y tras acercarse a él piensa que resulta que el ojo de la formación estaba justo allí, esperando que recoja aquel precioso espejo. Por lo que concentrando una gota de su alma, terminó en un intento de refinación de aquel artefacto extraño. El método que el protagonista utilizó parecía estar surtiendo efectos, pues el artefacto comenzó a reaccionar, pensando el protagonista que por fin el contacto con el mismo fue establecido, que quería ver qué nivel tenía aquel nuevo tesoro. Sin embargo, muy rápidamente el protagonista parece haber sido descubierto por personas quienes estaban detrás de él preguntando que quien se atreva a destruir la formación estaba en busca de su propia muerte. De esa manera fue como el protagonista se convirtió en un dragón y traspasó las defensas de aquellos ancianos para escapar. Estos dos ancianos tenían en mente atacar al protagonista para ver de quién se trataba y quién estaba destruyendo su formación. Pero mientras escapaba, el protagonista se dio cuenta de que intentaron atacarlo con un ataque a su alma, pensando que de hecho había algunas personas capaces entre aquellas 3 sectas. Muy rápidamente el protagonista se defendió del ataque a su alma, lo cual sorprendió bastante a los ancianos mientras estos se preguntaban que si acaso era en realidad el alma manifestándose, diciendo que también podían incluso destruir su propia red espiritual. Por lo que el otro decide que debían regresar y echar un vistazo primero al precioso espejo o al centro de la formación. Tras regresar, estos se percataron de que aquel centro de la formación estaba completamente intacto. Mientras el anciano mayor estaba revisándolo, quedó sin palabras. El otro simplemente preguntaba que qué había sucedido. Pero inexplicablemente el mismo no había conseguido absolutamente ningún problema. Sin embargo, la fuerza del protagonista parecía no ser inferior a la de ellos dos, debido a que era imposible que no moviese sus manos o pies. El otro anciano pregunta que cómo podría una persona desconocida transformar el poder de su alma en una forma física. Aquel anciano comenta que tal vez el protagonista acaba de llegar y después de que se reveló su paradero se dio cuenta de que no tenía intención de quedarse, por lo cual se escapó. El segundo anciano dice que así debería ser, que de lo contrario, si el prota hubiese manipulado el espejo de Taijin y no pudiesen detectarlo, sería algo bastante aterrador, comentando que existen técnicas de ocultación extremadamente poderosas, al igual que escrituras mágicas igual de poderosas, que de lo contrario con el poder de estos dos no había ninguna razón que no puedan sentir aparte. Pero por otra parte, en el castillo del protagonista, él mismo estaba pensando que aquel tenía habilidades para esconderse y son extremadamente poderosas, pues el prota tiene todo este tipo de habilidades poderosas para escabullirse en cualquier lugar. Tras regresar a su cuerpo físico, el protagonista se percató de que el poder de su alma no se veía afectado en lo absoluto por aquella formación. Pero por otra parte, a las afueras de la ciudad del protagonista se encontraban vendiendo 1 millón, de entradas a todo el mundo, a 1 millón de piedras primordiales de grado medio. La gente decía que el comandante Xiao estaba yendo demasiado lejos con aquellos precios, pues intentaban hacer una huelga y entrar a la fuerza, diciendo a la gente que quien esté presente no era un argüello del cielo, sino también un experto en artes marciales. Preguntaban que cuánto tiempo habían estado en aquel tipo de ciudad de artes marciales, diciendo incluso que podían actuar de manera tan desenfrenada y hacer lo que quieran sin tomar a todos en serio. Y cuando estos seguían reclamando por el cobro de cuota de entrada a la ciudad del protagonista, rápidamente una presencia se presentó. Se trataba del protagonista acompañado del monumento del dios del mundo. Tras triturar a uno de estos manifestantes con el monumento del dios del mundo, el protagonista simplemente decidió
decía que si estos no tenían suficiente dinero para pagar la cuota de entrada, aún podían marcharse. En cambio, aquellos que quisieran ser alborotadores maliciosos serían eliminados. Absolutamente todos quedaron aterrados al escuchar las palabras del protagonista. Pero por otra parte, el comandante Xiao pensaba en el protagonista, sintiéndose cada vez más incapaz de ver a través de las nubes, preguntándose que cómo puede eliminar a tanta decisión con medios atronadores a una edad tan temprana. O sea, el protagonista se hacía cargo de la situación muy fácilmente. Y para calmar absolutamente a todos, el prota dice que estos deben estar insatisfechos. Sin embargo, aquella era una orden emitida conjuntamente por las 3 sectas principales y nadie podía causar problemas en la ciudad de Yangu durante aquel periodo. De lo contrario, serían eliminados sin piedad. Por lo que el prota simplemente comenta que estaba ejecutando las órdenes de las 3 sectas principales, que si estos tenían alguna pregunta, debían consultarles a aquellas 3 sectas. Esto hizo pensar a las personas que casi todas las fuerzas del territorio del sur llegaron a la ciudad de Yangu y en una ocasión tan en gran escala fueron directamente a eliminarlos sin siquiera saludarlos, preguntando que si acaso el protagonista no tenía miedo de provocar disturbios. Rápidamente uno de estos molestos manifestantes grita al protagonista que era necesario mantener el orden en la ciudad. Sin embargo, el protagonista, utilizaba plumas de pollo como flechas y estableció en privado una tarifa bastante alta, por lo cual todos simplemente estaban siendo oprimidos. Pero tras escuchar aquellas palabras, un molesto Li Yunxiao descendió y simplemente les dice que le daba aquella única oportunidad. Tras escuchar las palabras del protagonista, simplemente corrió del miedo, preguntando al prota que qué había sucedido. Sin embargo, el tipo dice que desde aquel golpe de aura hasta aquel movimiento pareció un relámpago, pues absolutamente nadie entendía cómo era posible que el protagonista tuviese tanta velocidad. Pero el prota simplemente dice que no sujetaba ninguna formación, que estos podían comer lo que quieran, pero si comen lo incorrecto, como máximo perdería la vida una persona, y que si siguen diciendo tonterías podían morir. Por lo que esperaba que todos piensen detenidamente en lo que dicen y hacen, que él simplemente tiene una última palabra en la ciudad de Yangu, pues es el señor de la ciudad y nadie puede contradecirlo. Las palabras del protagonista hizo pensar a las personas que incluso las 3 sectas principales pueden no atreverse a decir unas palabras tan arrogantes. Pero marchándose, el protagonista dice que todos deben continuar, pues la subasta estaba a punto de comenzar y no debían esperar hasta la fecha límite. Tras marcharse de aquel lugar, el protagonista dejó un gran agujero tras llevarse el monumento del dios del mundo. Esta acción provocó que absolutamente todos en el lugar quedasen sin palabras. Por otra parte, mientras el protagonista caminaba, alguien se le acercó preguntando que cómo no puede estar restringido por la formación, preguntando que cómo fue que lo logró. Al parecer era una persona encapuchada a la cual el protagonista le dice que parecía ser su alteza Xin, el príncipe, preguntándole que si acaso se estuvo escondiendo durante tanto tiempo simplemente para preguntar sobre aquel asunto. El príncipe Xin quedó totalmente sorprendido al percatarse de que el prota lo descubrió, diciéndole que dejando aquel asunto de un lado, simplemente quería saber a dónde se había ido su tío Yui. Pero ya como todos saben, el protagonista terminó lanzándolo a la formación dentro del monumento del dios del mundo. Respondiendo a su pregunta, el prota le dice que si acaso no era Yue Yulin su perro, diciendo que si el perro se pierde, que qué tenía que ver con el protagonista, señalando que aquella era la ciudad de Yangu y no su ciudad de Shanya, por lo cual no podía ser presuntuoso, sino el protagonista lo eliminaría. Aquel chico quedó bastante molesto preguntándole al prota que cómo es posible que le hable de esa manera tan irrespetuosa. Y mientras liberaba su energía, con un simple pensamiento el protagonista se la quebró, cuya cosa lo dejó sin palabras. Aquel príncipe Xin simplemente sentía que su energía era exasperante, por lo cual realmente no podía sostenerla. Sin embargo, él mismo no se rendía, lanzándose hacia el ataque.
Sin embargo, el protagonista parecía estar totalmente confiado, pues con un solo movimiento de su dedo, invocó cientos de espadas alrededor de aquel príncipe Shin. Tras ser completamente encasillado, este no entendía nada. Incluso su arma perdió la energía que este tenía. Y ya teniéndolo frente a frente, el protagonista le dijo que lo crea o no, este era bastante feliz y lo eliminaría casualmente. El príncipe Shin decía que el protagonista realmente no estaba restringido por la formación, preguntando que cómo puede ser posible, que aquella es la barrera establecida por 2 maestros de formación de Scafe Valley. Sin embargo, bastante molesto aquel príncipe Shin pensaba que más importante aún mirando la expresión del protagonista, realmente parecía ser capaz de atreverse a eliminarlo directamente. Pero dándole la espalda, el protagonista le dice que lo crea o no, solamente porque era el príncipe podía tratarlo como una cebolla verde delante de él, diciendo que Shin Yang-jie y Zhou Yushan son los mejores ejemplos de que no podían meterse con él, liberando su energía y dejando a aquel príncipe Shin totalmente a salvo. El prota le dice que no quiere que sea el próximo idiota que pierda la vida en sus manos. Estas palabras terminaron por enfurecer aún más a aquel pretencioso príncipe de Xianyang, quien bastante furioso simplemente pensó que si acaso a los ojos del protagonista ni siquiera era considerado como una cebolla verde. Este simplemente maldecía al protagonista, preguntándole que cómo se atreve él, una humilde paria, a despreciarle. Pero vemos que el protagonista ni siquiera le prestó atención, pues ya llegando a la sala VIP de la subasta se encontró con la señorita Ding, el maestro Bailey Han Jin y el otro maestro Shin. El maestro Bailey le decía al prota que parecía haber un gran movimiento en el cielo y en la cima de la ciudad un momento atrás, pero el prota simplemente con esto pensó que como era de esperar la conciencia de que el viejo no se escapó y le dijo que todas aquellas son cosas triviales que le preocupan al maestro Bailey. Este siguió comentando al protagonista que este estableció una tarifa de entrada bastante alta a las afueras de la ciudad, que ahora podía ser rico por un tiempo, pero estaba causando un gran daño, cuya cosa la señorita Dean le comenta al prota que las personas que fueron a la ciudad de Yangu para participar en la subasta son las fuerzas principales del Imperio Cuervo de Fuego, por lo cual este ofendió a todos en un mismo tiempo, preguntándole que si acaso no tenían miedo a eliminar a la gallina para recuperar los huevos. Incluso el otro maestro le dijo que la tarifa de entrada de 1.000.000 de piedras primordiales de grado medio, que si no se fotografiaba la piedra de cristal el resentimiento estallaría. Pero esto muy poco le importaba al protagonista, quien dice que aquello era solamente la tarifa de entrada, que si querían participar en la subasta tendrían que pagar otro 1.000.000. Tras escuchar el plan avaricioso del protagonista, la señorita Dean, el maestro Shin y el maestro Bailey Han Jin quedaron como ardillas tontas. Pero por otra parte, en la entrada de la ciudad se encontraba el santo marcial acompañado del comandante Xiao. Cuando este santo marcial estaba a punto de tomar una de las bolsas de paga, se sorprendió de algo bastante aterrador. Se trataba de un gran maestro al cual al parecer le conocía. Este le dice que tenía más de un año sin verle y en realidad fue a la región del sur para trabajar como el perro guardián de alguien y montó un puesto por tarifas, diciendo que parecía tener un trabajo bastante prometedor. Sin embargo, tomando la paga de este hombre, este simplemente le ignora y le dice que después de pagar el dinero podría entrar, dejándolo atrás y entrando a la subasta. Aquella persona simplemente lo llama basura, que simplemente es digno de ser el perro guardián en aquella vida. El comandante Xiao, por otra parte, viendo aquella situación, se preguntaba qué significaba aquella marca parecida a $1 de cobre, que no podía recordarlo por el momento, y le pregunta a este guardián que quién era esta persona, que si acaso no le importa. Rápidamente este responde comentando que era su hermano, pero que ya no lo era. Así pasó el tiempo y el comandante Xiao quedó sorprendido, pero nos cuentan que después de que el protagonista tomó medidas para establecer su poder, aunque la gente que entraba a la ciudad
ciudad todavía se quejaba mucho, no hubo más conflicto y pronto decenas de miles de personas pagaron una gran cantidad de piedras primordiales y la ciudad de Yangu, que originalmente era muy espaciosa, se llenó de gente y todos se dirigieron hacia la casa de subastas. Lo que hizo que todos vomitaran sangre fue a que al entrar a la casa de subasta, en realidad tuvieron que pagar 1 millón de piedras primordiales de grado medio nuevamente para poder participar. Y adivinen quién estaba cobrando este dinero, pues se trataba de nada más y nada menos que del anciano Duan, acompañado del monumento del dios del mundo, para así presenciar estas personas que entraban a la subasta, el gran poder que tenía la ciudad de Yangu. La señorita Ding, el maestro Shin y el maestro Bai Li quedaron sorprendidos pensando que lo que dijo el protagonista resultó ser cierto, que fue una subasta que acaba de ingresar al lugar y tenían que pagar por el precio de entrada, lo cual para ellos era simplemente una extorsión y sería extraño que no pelearan con él después. Al percatarse de que estas 3 personas le miraban fijamente, el protagonista les preguntó que qué ocurría, cuya cosa los mismos respondieron que absolutamente nada. Por otra parte, el prota piensa que las consecuencias de un chantaje sin escrúpulos como ese por supuesto son graves, pero sabe que lo mejor en aquel mundo y que lo que más valoran es la fuerza, que ahora que ha dominado la formación Gushen de los 9 palacios, la formación del tesoro Taishut y Tiandu, al igual que la formación de la espada de luz dorada del gran sol, que toda la defensa de la ciudad Yangu ya no estaba bajo el control de ninguna fuerza en el territorio del sur, por lo cual el prota ahora tiene mucha confianza en que los alborotadores nunca volverán. Y además ahora la torre de Guanbao, el grupo de refinadores marciales y la cámara de comercio de Tianyuan estaban todos vinculados al mismo buque de guerra que él, que con aquellos 3 principales patrocinadores realmente no tenía nada que temer en todo el territorio del sur. Pero por otra parte, en la sala de subasta absolutamente todos estaban molestos, llenos de resentimiento. Los 2 maestros marciales que anteriormente se reunieron con el protagonista, la chica pregunta al anciano jeque cómo es que aquella subasta estaba dominada por la cámara de comercio de Tianyuan, que era un poco extraño que el grupo de refinadores marciales y la torre de Guanbao estén dispuestos a ocupar el segundo y tercer lugar, lo cual era realmente extraño, diciendo aquel maestro jeque que no sabe cuánto pagó la cámara de comercio de Tianyuan para invitar al grupo de refinadores y a la torre de Guanbao a apoyar aquella escena. Sin embargo, pregunta que qué pasa, diciendo que mientras que no puedan reelegirse como miembros del consejo durante las 2 sesiones de la Cámara de Comercio, el nombre de la Cámara de Comercio de Tianyuan pronto pasará en la historia. Sin embargo, la chica no estaba de acuerdo, diciendo que después de pelear con la señorita Ding 1 año atrás no sabe qué tan fuerte es ahora, y que la apertura del Monte Meru en aquella oportunidad era extremadamente importante para ella y bastante importante, por lo que probablemente su fuerza aumenta enormemente a través de aquella oportunidad, preguntando el maestro He que si acaso era solamente por la señorita Ding y entrar al Monte Meru, comentando que si este adivinó correctamente, los discípulos del grupo de la alianza de negocios que esperan lograr los 10 primeros resultados estaban allí, y todas aquellas superpotencias se habían infiltrado sin excepción, que en aquel viaje al Monte Meru no deberían interponer su seguridad. Por otra parte, vemos que un maestro llega diciendo que en aquella oportunidad Lao Shan organizó la subasta organizada por la Cámara de Comercio de Tianyuan junto al gremio de refinadores y la torre de Guanbao. Pues este sería el presentador, una de las personas de la familia Mei, los cuales siempre califican los objetos que se venden en una subasta, comentando que el principal artículo de aquella subasta son 1083 piezas de entradas al Monte Meru, y también habían algunos tesoros proporcionados por el grupo de refinadores y la torre de Guanbao para subastar intercaladamente, que absolutamente aquel que tenga el dinero se llevaría todos los tesoros, comentando que lo primero que se subastaría son 10 piedras de cristal de entrada al Monte Meru, por lo cual debían nombrar el precio. Rápidamente el precio ascendió a 20 millones de piedras primordiales de grado medio por aquellas 10 entradas. Todos comenzaron a volverse locos al escuchar este precio, sin embargo seguían soltando apuestas sin cesar, ascendiendo estas locas personas el precio incluso a 50 millones de piedras primordiales de grado medio.
Todo continúa ya en la subasta la cual estaba siendo vista desde la sala VIP por el protagonista y sus 3 acompañantes. El maestro Bailey comentaba que después de aquella subasta el protagonista podría convertirse en el hombre más rico de la región del sur. Sin embargo, el prota pregunta que si acaso el maestro Bailey estaba bromeando, diciendo frente al edificio Wanbao que este era el hombre más rico de Nanshan, comentando que el señor Wei probablemente se esté burlando de él en su corazón. Sin embargo, el señor Wei dice que este estaba bromeando, que cuando continúe la subasta también se asustaría por la gran cantidad de piedras primordiales que el protagonista obtendría, que teme que se puede comparar con aquellos grandes miembros de las familias en el territorio del sur, que heredaron a sus discípulos sin calefacción absolutamente todo el dinero. Pues comentaba que sin embargo, como dice el refrán, la riqueza no debe quedar expuesta, pues ahora el protagonista probablemente esté en las líneas de muchas personas. El prota, por otra parte, comenta que si querían vivir una vida larga en aquellos días, debían confiar no solamente en la fuerza, sino también en la riqueza, y muchas veces se pierden vida por pura estupidez. Tras escuchar las palabras del protagonista, el maestro Wei quedó bastante sorprendido, preguntándose que de dónde saca el protagonista su confianza, diciendo que aquel tipo de fuerza y magnanimidad son realmente raros entre la generación más joven, y el maestro Bailey comentaba que era el turno de uno de sus coleccionables, pues al parecer estaban llevando la reliquia que este llevó del gran grupo de maestros de refinamiento. Así fue como el subastador terminó presentando un conjunto de armas misteriosas del 6º nivel, cuidadosamente refinadas por el maestro mágico de 6º nivel, Bailey Hongjin. Absolutamente todos se volvieron locos tras ver aquel tesoro, pues era una armadura de combate. La gente incluso se peleaba por no haber vendido todas sus pertenencias para obtener aquella armadura de combate. Por otra parte, vemos a la chica engreída que vimos en el capítulo anterior comentando que aquel conjunto de armas misteriosas combinadas no eran más que eso, pero en realidad podía provocar tanta euforia, comentándole a su anciano acompañante que tenía toda la razón, que aquella región del sur de hecho era un lugar donde los pájaros no pueden defecar, lleno de personas que nunca han visto realmente el mundo. Sin embargo, aquel maestro comenta que la clave no es que aquel conjunto de herramientas misteriosas, sino el significado detrás del mismo. Y aunque la señorita no entendiese absolutamente nada, este termina comentando que nunca habría más de un mago en el territorio del sur que pueda refinar algo así, comentando que el hecho de que aquel conjunto de armas misteriosas haya sido subastado era suficiente para demostrar que el grupo de refinadores de la región del sur concedía gran importancia a aquella subasta, y lo que le preocupaba más a este era que si acaso la Cámara de Comercio de Tianyuan había llegado a algún tipo de acuerdo con el grupo de refinadores marciales, pues este temía que incluso hayan hecho un trato de acuerdo y apoyo, diciendo la señorita que de dónde había sacado la señorita Ding una habilidad tan grande, pues el grupo de refinadores se mantiene alejado de los forasteros y nunca interfiere en las batallas entre las fuerzas principales del continente, lo cual era conocido por todo el mundo. Pero aquel anciano le comentaba que esta era demasiado joven todavía, que no había nada trascendente en aquel mundo, que mientras estés en el continente no podría ser trascendente y jamás no poder involucrarte, por lo que el grupo de refinadores simplemente estaba siendo cauteloso. Pues este comenta que la razón por la que el grupo de refinadores da a la gente una sensación de desapego es porque son tan poderosos que no se molestan en participar en todo tipo de competencias. Sin embargo, si habían suficientes beneficios, estos por supuesto que intervendrían y darían a conocer su presencia. La chica un tanto sorprendida dice que la Cámara de Comercio de Tianyuan era una olla rota, preguntando que cómo puede haber beneficios dignos del corazón del grupo de refinadores marciales o de al menos de dicho gremio, que teme que solamente impresionó a la rama de maestros del arte del imperio de Hogwarts o del sur, que simplemente había un maestro de arte de 6º nivel a cargo.
todo. Sin embargo, el anciano que le acompañaba pensaba que si acaso era realmente así de simple, pues aquel maestro de arte de sexto nivel, Riley Hongjin, era el discípulo de aquel señor, por lo que esperaba simplemente estar pensando demasiado. Nos cuentan que después de un breve silencio, el público empezó a citar frenéticamente. Muchas fuerzas preferirían tomar menos cristales de cuota y recuperar aquel conjunto de armas misteriosas, y todo simplemente para utilizarlos como tesoro del clan, pero al final fue vendido a un joven poco conocido del Imperio del Cuervo de Fuego, y nada más y nada menos de por un precio altísimo de 40 millones de piedras primordiales de grado medio. Pero todo el mundo sabe que detrás de eso debe haber grandes fuerzas de otros países y nadie se atreve a cometer un error. Ya al final del día, todas las subastas habían terminado y todos los que participaron en la misma básicamente lo perdieron todo. Sin embargo, estaban bastante contentos de haber conseguido al menos una entrada al Monte Meru, y con eso habían ganado muchísimo, pero aquellos que no obtuvieron nada depositaron todas sus quejas en el protagonista. Después de todo, si no hubiese sido explotado por 2 millones de piedras primordiales de grado medio en el camino hacia la subasta, estos habrían podido conseguir al menos un combate. Y en la sala VIP, el maestro Wei, la señorita Ding y el maestro Bailey se sorprendieron cuando escucharon que había casi 10.000 millones de piedras primordiales de grado medio. Estos quedaron atónitos debido a que nunca habían visto una cantidad tan grande de dinero en toda su vida. El único que estaba tranquilo era el protagonista. Incluyendo las tarifas de admisión, se garantizaban decenas de miles de millones de piedras primordiales de grado medio. Pues como ya lo conocemos, no hay nadie más codicioso en este manga que el protagonista. Saliendo de aquella sala VIP, el protagonista decía que estos tres estaban tomando un descanso en la ciudad por el momento, pero el protagonista estaría recluido durante los próximos 2 días, así que no debían molestarle, que automáticamente sentiría cuando se abra el Monte Meru y definitivamente saldría de su reclusión en ese momento. Por otra parte, en un cambio de escena en la mansión del señor de la ciudad, vemos que un grupo de personas estaba intentando colarse en la mansión del protagonista, diciendo que estos debían ser más inteligentes que sus enemigos, pues tenían en mente entrar a la mansión del señor de la ciudad y eliminar al protagonista para recuperar lo que les pertenece, pues casi nadie estuvo de acuerdo con la gran cantidad de dinero que les quitaron. Cuando subieron a la mansión de la ciudad se percataron de que todos fueron rodeados por una formación. Esta formación comenzó a liberar espadas las cuales los aterrorizaron debido a que sabían que perderían la vida. De esa manera fue como el primero fue ejecutado, provocando así que los demás intentasen escapar. Sin embargo, las espadas de la formación del protagonista no dejarían escapar a ninguno. Así fue como uno a uno fueron eliminados. A todos aquellos intrusos que intentaron meterse a la casa del protagonista se les quitó la vida. A lo lejos de la mansión del protagonista, observando aquella situación, se encontraba la señorita arrogante junto a su anciano acompañante, diciéndole el anciano a esta que si acaso lograba ver eso, otra masacre, comentando que el protagonista parecía estar eliminando a todos sin dejarle a ninguna posibilidad de escapar. Y aunque la señorita simplemente tarareaba que el anciano quería ver qué pasaba con la ciudad del protagonista después de que se abra el Monte Meru y provenga la fuerza de la venganza de múltiples fuerzas, pues casi ninguna de estas fuerzas se quedarían de brazos cruzados tras que el protagonista eliminase a sus partícipes. Así pasa el tiempo y en aquel momento ya faltaban 2 días para la apertura del Monte Meru. De vez en cuando habrá débiles rugidos en el cielo, como si viniesen de algún lugar infinito, dando a la gente una sensación de tiempos antiguos. Más de una docena de maestros de las principales sectas de toda la región del sur aparecieron uno tras otro en la ciudad de Yangu y se retiraron al vacío. Estos eran responsables de monitorear los movimientos de los discípulos principales, principalmente para garantizar la seguridad de los discípulos de cada una de estas sectas partícipes. Los asesinados por el conjunto de espada de la luz dorada del protagonista eran todos discípulos resentidos de pequeñas sectas y sectas que no obtuvieron la entrada al Monte Meru en la subasta
nefasta, por lo que muy pocas personas se preocuparían por ellos y no darían absoluta importancia a la muerte de los mismos. Y es solo que los maestros escondidos en el vacío no podían sentir el poder del conjunto del Sol Dorado en lo absoluto. No sabían cómo el protagonista eliminó a estas personas, por lo que todos sospecharon un poco. Por otra parte, la señorita Dean miraba bastante preocupada al cielo, cuando repentinamente el maestro Bailey Honjin entró con el anciano que acompaña siempre a la señorita Dean, preguntando que si acaso esta parece estar extremadamente desconcertada y preocupada por el comportamiento del protagonista. Sin embargo, aquella visita sorprendió bastante a la señorita Dean, la cual se sorprendió al mirar al maestro Bailey. Pero respondiendo a la pregunta del mismo, comenta que el comportamiento del protagonista equivale a eliminar a la gallina que lleva el huevo, y se podía ver que necesitaba urgentemente una gran cantidad de piedras de esencia para practicar algún método secreto, pero de aquella manera casi había ofendido a muchas fuerzas en toda la región del sur, preguntando a la señorita Dean que cómo puede eso terminar bien al final. Pero el maestro Bailey simplemente se reía, preguntándole a la señorita Dean a este que qué opinaba al respecto. El maestro Bailey simplemente comenta que el águila estaba en lo alto del cielo, que cómo podían saber lo que ésta estaba pensando, preguntándole a la señorita Dean que si acaso no había notado que después de que el protagonista resucitó del reino de Tianshui, todo lo que hizo no fue nada más que buscar piedras primordiales al igual que el poder absoluto, comentando que el protagonista no solamente estaba ileso, sino que también cada vez se volvía más fuerte. Esto sorprendió bastante a la señorita Dean, quien piensa que en los últimos meses el protagonista, a partir de la Cámara de Comercio de Guanbao Luo, con cada incidente le parece un desastre fatal y que definitivamente el protagonista perdería la vida. Sin embargo, lo superó paso a paso y en tan poco tiempo pasó de un cuerpo inútil al nivel actual de Gushun, lo cual era en lo absoluto extraño, comentando también que el protagonista incluso tenía una fuerza comparable a la de un Gushun. La señorita Dean comenta que espera que sus preocupaciones sean innecesarias, cuya cosa es respondida por el maestro Bailey, quien le dice que no se preocupe, que después de aquel incidente del Monte Meru, el nombre del protagonista resonará en toda la región del sur del reino de Tianghu, y siente que la ciudad de Yanggu también se convertirá en una gran fuerza como la secta Yutian, la secta Tianshu y la montaña Duanqing en el imperio del Cuervo de Fuego. Pues comenta que aunque la posición de la Cámara de Comercio de Tianchuan en la alianza comercial estaba en peligro, la visión de la señorita Dean era bastante cruel, que nadie en toda la alianza comercial podía igualarla, pues cree que había comenzado la cuenta atrás para el ascenso de la Cámara de Comercio de Tianjuan. Así es como el maestro Bailey se retira, diciéndole a la señorita Dean que le agradecía que cuando la Cámara de Comercio de Tianjuan se levanta en el futuro, él mismo podría visitarle, pues el es amigo de la señorita Dean y de la Cámara de Comercio de Tianjuan, cuya cosa el maestro Bailey no hizo nada más que reírse, diciendo que estaba decidido a ser su amigo, pues debía recordar que estos dos serían compañeros de ahora en adelante. Esto simplemente alegró bastante a la señorita Dean, la cual piensa que el significado de las palabras del maestro Bailey eran bastante obvias, pues era un amigo personal suyo y no de la Cámara de Comercio de Tianjuan, y era equivalente a los recursos de su red personal, por lo cual jamás podría ser destituida con mucha facilidad. Esta simplemente se sonroja recordando al protagonista y pensando que todo era gracias a él. Pero por otra parte, en el reino del fuego, dentro del monumento del dios del mundo, vemos que el protagonista terminó llegando a ese lugar el cual estaba siendo cultivado por múltiples maestros de su secta personal, pensando el prota que el uso excesivo de la formación de batalla del fuego y de la bandera Tianluoyang en la isla de Kyonju afectó
en gran medida al reino del fuego y provocó que este volviese a quedarse dormido, descendiendo hacia donde estaba aquel gran maestro, el cual atrapó en la formación. Termina pensando que los guerreros allí no se pueden confiar en su propia fuerza para mantener el prototipo de la formación en el dominio del fuego, y debían confiar en la poca energía espiritual restante para practicar. Tras acercarse a aquel maestro, el tío Yu le pregunta al protagonista que cuándo le dejaría salir. Sin embargo, el protagonista le pregunta que qué opinaba, que también debe haber visto qué tipo de existencia era su monumento mundano, que si le deja salir el desastre sería interminable para él, diciendo que para entonces que si acaso el prota no se convertiría en el objetivo de todo el continente Tianghu. Sin embargo, aquel tío Yue le dice al prota que podía jurar que nunca le contaría a nadie sobre aquel monumento mundial y nunca más sería su enemigo en esta vida. El protagonista le pregunta que si acaso cree que confiaría en él y se arriesgaría a tanto, preguntando el tío Yue que si acaso quería encerrarle para siempre allí, pero el prota dice que si acaso este no era una mujer hermosa, que aún así quería que le apoye por el resto de su vida, diciendo el prota que cuando su fuerza alcance al emperador marcial del reino de los 9 cielos, naturalmente podría dejarlo salir. Estas palabras sorprendieron bastante a aquel tío Yue, el cual dice que si acaso quería hacerlo esperar por ser un emperador marcial de los 9 cielos, sin mencionar si podía alcanzar aquel nivel incluso si tenía la oportunidad de avanzar. El prota no sabía qué año o mes tomaría, pues estaría allí en un tiempo indefinido y quizás cuando se le acabe la vida no podría salir de aquel lugar infernal. Pero el prota simplemente contesta. Sin embargo, el prota solamente le contesta que entonces si quería hacerle algo debía mantenerse mentalmente preparado para lo peor, pues le comenta que el monte Meru estaba a punto de abrirse y no se podía traer a nadie mayor de 50 años y le tomaría un tiempo para tomar algo de aire fresco, diciéndole el tío Yue, el protagonista, que si acaso no tenía miedo de que se escape mientras el prota estaba en el monte Meru, pero el prota simplemente comenta que por supuesto que tenía miedo de ello. Sin embargo, el protagonista ya lo tenía todo preparado, por lo cual sellaría su cultivo. De esa manera fue como el protagonista ejecutó su ataque del alma para extraer el alma del tío Yue y sellar su cultivo mientras andaba por el monte Meru, utilizando nada más y nada menos que la técnica suprema de la extracción de almas, pues era el sello del ojo fantasma combinado. De aquella técnica se expandieron 2 manos elementales, las cuales atraparon el cuerpo de aquel gran maestro atrapado. Totalmente confundido, aquel maestro preguntaba que qué técnica era aquella, mientras la tercera mano que salía del sello del protagonista estaba a punto de arrancarle el alma. Y cuando aquella tercera mano entró en su cuerpo, él mismo simplemente podía gemir del dolor. Pues de esa manera fue como fácilmente el protagonista logró extraer el alma de su cuerpo, para seguido de eso terminar con las otras 2 manos sellando el cultivo en el cuerpo del tío Yue. Aquel fue el mismo sello que le habían dejado al anciano Duan en su pecho. El anciano Duan no tardó en llegar a la escena, dándose cuenta de que el protagonista había utilizado el sello de ojo fantasmal de 3 en 1, preguntándole rápidamente al protagonista que cómo era que conocía aquella técnica. El prota dice que si no sabe cómo podía darle un momento de desbloqueo a él, diciendo que era solamente para romperlo por completo era necesaria la sangre de la persona que lo usa, pues el protagonista parecía tener en mente utilizar al tío Yue para sus beneficios. Mirando cómo el protagonista ejecutó aquella técnica, el anciano Duan simplemente podía pensar que la condición del tío Yue era incluso peor que la de él en aquel momento. Le parece que ni siquiera la secta marcial de 7 estrellas estaba allí. Pero allí no terminaba todo, pues el protagonista terminó ejecutando una segunda técnica.
Aquel tío Yue, tras recuperar la conciencia, preguntó al protagonista que qué le había hecho. A esto el prota simplemente comentó que la prohibición divina en el Monte Meru tenía un límite de edad de 50 años y que incluso dentro del monumento al dios del mundo no estaba seguro de poder acogerle, por lo que ahora enviaría a todas las personas mayores de 50 años a la ciudad de Yangu bajo su gestión unificada, lo cual sorprendió bastante al anciano Duan. Sin embargo, aquel tío Yue seguía gritando al protagonista que qué era lo que le había hecho. Pero así pasa el tiempo y vemos que la euforia en la ciudad de Yangu no tardó en llegar, pues todo el mundo se preguntaba que qué estaba sucediendo, debido a que el protagonista sacó absolutamente a todos los que tenía dentro del monumento del dios del mundo hacia la ciudad de Yangu, y comenzó a explicarles a todos aquellos artistas marciales el resumen de la situación de la ciudad, comentando que ahora había una mezcla de peces y dragones afuera y que todas las fuerzas principales de toda la región del sur habían penetrado en la ciudad de Yangu y que para la seguridad de todo redujo el Taishu Tiandu a un radio de 1 kilómetro y lo abrió en ambas direcciones, por lo que ahora no se podía salir desde el interior ni se podía entrar al interior, pues el protagonista simplemente estaba confinando la mansión del señor de la ciudad, haciendo pensar al anciano Duan que obviamente el prota estaba atrapando a todos para evitar que se filtren los secretos del monumento del dios del mundo, y aún así podía decirlo tan grandiosamente. Por otra parte, dentro del monumento del dios del mundo, el protagonista había dejado cerca de 3000 personas jóvenes dentro, comentándole a estas 3000 personas que cuando se abra el monte Meru, todos estos entrarían con él. Comentando el protagonista que todas las piedras primordiales que tenía dentro de su bolsa serían desbordadas y obtenidas en la subasta, deberían ser suficientes para abrir nuevamente el reino de fuego y alimentar la fuerza de sus 3000 partícipes. Tras desatar aquel montón de energía en el reino de fuego, todo el mundo lograba ver la gran cantidad de energía que había sumido el protagonista en aquel reino de fuego. Absolutamente todos quedaron sorprendidos, pero no solamente eso, sino que se dieron cuenta de que la formación volvía a estar en pleno apogeo, que no importaba si estos tomaban un poco de energía, que era casi como una entidad. Rápidamente el protagonista le comentó a todos estos artistas marciales que debían alejarse un poquito, pues la temperatura del reino de fuego dentro del monumento del dios del mundo estaba a punto de aumentar, lanzando una llama de verdadera el fénix al reino de fuego. El protagonista terminó desencadenando una gran explosión de energía en el mismo, lo cual sorprendió a todos quienes decían que aquella era incluso más fuerte que la llama que poseía anteriormente, cuando repentinamente llegó el espíritu del árbol que el protagonista había conseguido en el reino marítimo. Este decía que en realidad era la esencia del Ijuo, comentando que aquel sentimiento parecía estar simulando la creación del mundo, el nacimiento de la esencia del fuego. Sin embargo, estaba lejos de serlo, pero parece que las reglas del cielo y la tierra estaban evolucionando con la ayuda de la gran formación y la esencia del Ijuo, preguntando que si acaso será que quiere hacerse un espacio por su cuenta. El protagonista, frente a todas aquellas protestas del espíritu, simplemente le dice que se calle, que si acaso este reconocía aquella formación, cuya cosa el espíritu del árbol sagrado comenta que incluso si no la reconoce, este podía adivinarlo, que desde el momento en que le llevó a ese lugar se dio cuenta de que el espacio independiente allí no era algo mágico de esa época, que más bien era algo antiguo que ha estado cubierto del polvo durante un número indeterminado de años, que el prota debía ver el verdadero fuego del fénix y la gran cantidad de vitalidad, que además en los ojos todos lograban ver la gran cantidad de energía que ésta poseía. Pues este espíritu le preguntaba al protagonista que si acaso este quería abrir los 4 reinos de tierra, agua, fuego y viento. El prota quedó un tanto sorprendido al escuchar esto, preguntándole que si acaso sabía eso también. Sin embargo, aquel espíritu antiguo le comenta que aquello era muy popular en la antigüedad y no se había visto en
muchos años. Pues comenta que además este existe desde el principio del mundo, preguntándole al prota que qué es lo que este no ha visto, pues había experimentado las vicisitudes de la vida innumerables veces, que si acaso cree que es su primer nirvana y renacimiento. Jactándose sigue comentándole al protagonista que le deje decirle que aquella ya era la 16ª vez que este renacía, lo cual sorprendió al protagonista, Miem, quien pensaba que era digno de ser el tesoro más preciado del cielo y la tierra, y que en realidad vivía con el cielo y coexistía con la tierra, que si no hubiese sido por su viaje al mar de la China meridional, aquellas tribus marinas de bajo nivel le habrían arruinado la vida por completo, haciendo perder un gran tesoro, bueno, a este espíritu milenario. El prota rápidamente le responde diciendo que según lo que este dijo, en la antigüedad había muchas personas poderosas que podían abrir aquel espacio independiente, preguntando que si acaso podría ser que los seres en aquel momento fuesen hombres todopoderosos en el reino divino de las 10 direcciones, o conocidos como un dios marcial. Aquel espíritu simplemente preguntó al protagonista que creía que era abrir un mundo, o que si acaso creía que era refinar armas misteriosas, comentando que aquello era realmente abrir el mundo y crear todas las cosas, que no existe tal cosa como abrir una frontera en el verdadero sentido, pues había muchas personas en el reino de los dioses de las 10 direcciones que mencionó, pero si quería abrir un reino no era suficiente. Esto sorprendió al protagonista, quien rápidamente comentó que los dioses de las 10 direcciones no pueden abrir el espacio, que entonces qué tipo de existencia podría ser eso, comentando aquel árbol divino que la energía espiritual del cielo y la tierra en aquel momento simplemente no era comparable a lo que era ahora, pues la siguiente situación de energía espiritual que se volvía líquida era común en todo el continente. Comentando que en ese momento había un hombre poderoso llamado Yuan Shi, que también era un maestro de magia loco y paranoico, pues después de incontables años finalmente desarrolló un método que podía simular la creación del mundo y crear su mundo propio. Pues eso era lo que el protagonista estaba viendo ahora, creando tierra, agua, fuego y viento. Utilizó 4 elementos para simular todo el entorno del cielo y la tierra, por lo que después de abrir un reino, las reglas podían evolucionar por sí solas, lo que constituye verdaderamente la mayor innovación de la historia, por lo que desde entonces algunos de los hombres más poderosos en el reino de los dioses de las 10 direcciones habían hecho aquella técnica creando su propio reino personal. Comentaba que también podía seguir el mismo método y utilizar aquel método para refinar su propio espacio independiente, que aquel espacio independiente del protagonista ha sido inmortal durante varios años y podía considerarse una existencia realmente poderosa, pero quizás en aquellos años también debería tener reputación de personas poderosas, pues comentaba que después de aquella formación gigante que podía convertir directamente la energía espiritual en esencia, y que con el Fénix verdadero de fuego como ojo de la formación, el protagonista muy fácilmente podría revivir por completo aquella gran formación que en realidad constituye el monumento al dios del mundo, pues de lo contrario, con su fuerza intentar abrir a aquellos 4 reinos no era más que un sueño tonto. El prota pregunta que si acaso eso significaba que mientras haya suficiente energía espiritual y un objeto divino se transforme en un ojo de la formación, los otros 3 reinos podrían abrirse, cuya cosa el espíritu le comenta que aquello era teóricamente cierto. Sin embargo, le pregunta que de dónde se saca tanta energía, pues el líquido de energía espiritual que se encuentra debajo se veía espectacular, pero en realidad no duraría mucho. Preguntándole al protagonista que de dónde iba a conseguir un objeto divino del mismo nivel que el fuego verdadero del Fénix que el protagonista posee, pues era una gran bendición encontrar algo así en la vida. Esto dejó bastante pensativo al protagonista, quien comenta que solía pensar que en el continente Tiangú estaba bajo su control, pero ahora se da cuenta de lo insignificante que este es, comentando que desde que obtuvo el fuego verdadero del Fénix
Onix, y el monumento del dios del mundo creía que debe haber otros tesoros divinos en aquel mundo esperando a que éste los consiga. Esto le gustó bastante al espíritu, quien le desea suerte al protagonista, comentando que dicho eso debía meterle en aquel reino de fuego, que al absorber aquella esencia del jugo podría crecer más rápido, pues la última vez que el prota extrajo el poder de su alma debía un favor en su favor, pues el protagonista le debía una, por así decirlo. El protagonista terminó aceptando esto e invocando el cuerpo físico de este espíritu. Terminó colocándolo en la parte central del reino de fuego para que este espíritu se alimente de la energía rebosante que había en aquel lugar. El protagonista simplemente veía cómo este espíritu absorbía la energía que tanto le había costado recolectar en dinero. Sin embargo, asustándolo, el protagonista le dice que después de que éste recupere toda su energía, no sería difícil volver a pedir su energía prestada. Pero repentinamente, a la conciencia del protagonista llega un impulso el cual le llama bastante la atención, pues se había percatado de que el monte Meru finalmente había abierto. Por otra parte, en el este, sobre la ciudad de Yangu, el cielo parecía estar quebrándose, pues el monte Meru estaba abriendo su formación para permitir que todos lograsen entrar. En la ciudad de Yangu se desató una locura. La gente decía que era el precursor de la apertura del monte Meru, pues los dos espacios principales se estaban conectando y habría grandes vibraciones espaciales, por lo cual no había peligro, así que no debían entrar en pánico. Mirando aquella situación, la señorita Dean junto al maestro Bailey comenta que el monte Meru estaba a punto de abrirse, preguntando que por qué no había salido todavía el protagonista. El maestro Bailey simplemente comenta que parece ser una restricción muy fuerte y que ni siquiera podía entenderla. Sin embargo, el protagonista no era una persona que no tenga sentido en la medida, pues cree que saldría pronto, lo cual respondió la señorita Dean que tal vez, pero afortunadamente era solamente una señal y que no sabe cuándo aparecería. Repentinamente vemos que la señorita Dean no podía aguantar la brisa que salía entre la apertura del monte Meru, pues aquel reino secreto dejaba ver a todo el mundo una gran cantidad de energía reflejada en viento. De esa manera fue como finalmente se quebró el espacio y aquel reino apareció encima de la ciudad de Yangu, dejando a todos ver su entrada. Todo continúa en la ciudad donde el protagonista gobierna. El monte Meru ya se veía a la vista de todas las personas, quienes preguntaban que si acaso el mismo era el monte Meru, preguntando que por qué se sentía tan lejos, cuando otro comenta que aquella era solamente la entrada, pero aún no se había manifestado completamente. Pues también comentaban que se rumorea que el monte Meru era el dojo de hombres poderosos en la antigüedad, pero se perdió en otro mundo, flotando en el vacío. Rápidamente llega un grupo de maestros comentando uno de estos que aunque la entrada al monte Meru parece estar sobre el cielo, en realidad estaba infinitamente lejos, por lo cual estos deben romper el vacío y cruzar el mismo para llegar a la entrada verdadera. Rápidamente estos tres maestros que llegaron anteriormente agradecieron a los dos que abrirían el espacio para todos. De esa manera fue como los dos maestros comenzaron a ejecutar la técnica rompiendo el vacío. Aquella técnica parecía ser demasiado poderosa, pues utilizaba absolutamente todo el poder que tenían en la región del sur. De aquel sello formado por aquellos dos grandes maestros salieron ramas, dejando ver a todos como aquellas ramas se acercaban para romper el vacío y acercarse a la verdadera entrada del monte Meru. De esa manera fue como uno de estos maestros ordenó a sus chicos que fuesen a ver qué tal estaba. Y mientras subían por aquellas ramas, repentinamente se percataron de que había un bloqueo en la formación. Uno de estos dos chicos terminó comentando a su señor que estaban bloqueados por restricciones y no podían seguir avanzando. Esto conmocionó absolutamente a todos quienes no entendían nada de lo que estaba sucediendo
sucediendo ni de cómo estaba bloqueado el paso. Tras revisar con su conciencia el artefacto del espejo Taijin, uno de estos maestros confirmó que el mismo estaba siendo controlado, lo cual alteró fuertemente al maestro que estaba a cargo de la situación. Acercándose así a los dos maestros de formación, decía que aquel espejo de Taijin estaba a las 9 Gong Shen. Haciendo eso en la formación, la misma siempre ha sido controlada por los dos ojos de la formación, y ahora estaban diciendo incluso que estaba siendo controlada por otros. El maestro más alto simplemente comentó que parece ser aquella persona con la cual se habían enfrentado en el vacío, parece ser tuvo éxito. El tercer maestro no entendía absolutamente nada, preguntando que de quién estaban hablando, cuando el otro pequeño comentó que era solamente que la formación Gushen de los 9 palacios era para mantener el orden y evitar escenas caóticas de los guerreros peleando, preguntando que cuál era el punto de controlar aquella formación, que si acaso podría ser que algún maestro al que no se le asignó una cuota causó la destrucción debido al desequilibrio interno. Pero rápidamente llega otro maestro preguntando que qué debían hacer ahora, pues el robo del espejo del 9 Gushen era un asunto menor, que la clave era cómo enviar a aquellos discípulos al monte Meru. Rápidamente comenta que ahora todos, incluso ellos, estaban limitados por la formación y no podían ejercer toda su fuerza, preguntando que por qué no trabajaban todos juntos para crear un pasaje al vacío, cuya cosa otro tercer maestro estuvo de acuerdo, comentando que era la única manera que tenían para poder ingresar al monte Meru, pues debido a que el protagonista se robó la entrada, podía controlar quién entraba y quién salía. Pero otro chico terminó apareciendo en la escena mientras volaba con su espada. Simplemente se reía de estos maestros ignorantes, pues decía que en Xiaolu Qinshen estos debían dar un paso adelante, que mientras estos se daban su tiempo él no perdería el tiempo, pues al parecer él mismo logró atravesar aquella formación muy fácilmente, lo cual sorprendió a todos. Sin embargo, aquel chico que volaba sobre su espada pensaba que los chicos del territorio del sur, que aunque su verdadera energía estaba restringida, la espada bajo sus pies era una espada de Kinsuo de 7º nivel, que era suficiente para atravesar el espacio. Pero tras atravesar aquella restricción, un espíritu gigante apareció frente a él, diciendo que este aún no había aparecido, que quien le pidió que entrara primero al monte Meru. El maestro Baili Hongjin se percató de aquella situación, estando un tanto preocupado por la persona que estaba detrás de esto, pues sabían que definitivamente era el protagonista, incluyendo a la señorita Din, quien compartía el pensamiento con el maestro Baili. Aquel pie gigante se lanzó al ataque del chico, quien atravesó su restricción. Esto preocupó demasiado a la señorita Din, quien piensa que si era el protagonista sería un gran desastre para todos. Sin embargo, el chico que atravesó la restricción que colocó el protagonista parecía estar bastante confiado, diciendo que la espada Kinsuo de aquel joven maestro podía cortar montañas, cortar océanos y ríos, y preguntaba que quién podría detenerlo. Sin embargo, aquel chico arrogante quedó bastante sorprendido al percatarse de que su pequeña espada no atravesó la formación del protagonista. De esa manera fue como el espíritu gigante de Li Yunxiao, nuestro prota, le clavó una enorme patada en la cara. Mientras era aplastado, este chico simplemente podía gritar. Vemos como todo el mundo intentaba escapar de aquel pie gigante. Rápidamente, al percatarse de aquella situación, uno de los maestros, que se supone debía estar a cargo, rápidamente pregunta que si acaso Li Yunxiao, el protagonista, estaba obstruyendo aquello. Todos los maestros a cargo de la situación preguntaban que si acaso el protagonista era el responsable de aquellos sucesos. Sin embargo, quien estaba aún más preocupada era nada más y nada menos que la señorita Din, quien pensaba que ella estaba segura de que era 100% el protagonista, lo cual lo convertía realmente en un loco. El maestro Baili simplemente podía pensar que de aquella manera innumerables fuerzas se habían sentido completamente
completamente ofendidas y destrozarían al protagonista sin piedad. El chico que fue aplastado por el espíritu del protagonista salía del hoyo en el que lo habían dejado, preguntando que si era otra vez el fantasma en el muro principal de la ciudad de Yangu. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de ser nuevamente aplastado, preguntándole a esta persona que si acaso cree que manteniendo una pequeña formación podría bloquear la entrada al Monte Meru, pues se trataba de otros dos chicos arrogantes quienes llegaron a la escena diciendo que era inevitable, pues era demasiado joven para presionar el protagonista, pues comentaba que Nanshen era realmente un lugar útil, que solamente una formación de basura los dejaría indefenso, comentando el bravucón que solamente este solo se abriría camino. De esa manera fue como los dos chicos arrogantes se lanzaron hacia la formación del protagonista, lanzando todos los ataques que tenían en su arsenal. Pero no solamente eran ellos, hasta que llegó otro chico comentando que se llamaba Jan Fai Shou de Silver Winsect. Pero no solamente eso, preguntaba a los dos chicos que se adelantaron que cómo podían no hacerlo con él, diciendo que cómo puede él, Shen Qian, perder contra ellos confiando en armas místicas y técnicas secretas. Por otra parte, el maestro, que se supone debe ser el encargado de la situación, miraba como el pie gigante controlado por el protagonista estaba a punto de aplastar a estos tres chicos, pensando que aquellos discípulos de las tres regiones exteriores dependen de sus recursos secretos para mostrar su poder, y menospreciar a su región del sur era bastante ofensivo, preguntando que qué tal otra gran huella dorada y eliminar a tiros a estas personas arrogantes directamente, pues al parecer finalmente se colocó del lado de Li Yongxiao. Repentinamente un par de hermanos entraron en escena diciendo que aquellos tres tipos deberían ser de la región oriental, que no había tigres en las montañas, que aquellos monos se hacen llamar tigres, cuando el otro tipo le pregunta que simplemente debió olvidar lo que pase tenían que darles algo de cara a los hombres fuertes como Nanshen, que si estos rompen la base y abren la formación, que dónde pondrían su cara. Estos simplemente se burlaban de la región del sur diciendo que como Shu Qinghe era bastante bueno hablando y riendo, además no había tigres en las montañas, que de hecho había algunos tigres por allí, sin embargo ninguno de ellos parecía tener planes de actuar. Esto ofendió fuertemente a todos los guerreros que estaban alrededor, diciendo el otro tipo arrogante que primero debían echar un vistazo a la condición de aquellos tres monos, que si les bloquean nuevamente no sería demasiado tarde para que puedan tomar medidas y romper la formación, pero por otra parte piensan que sería mejor si todos los monos de otros dominios fuesen eliminados por el prota. Al parecer la gente estaba bastante feliz de que el protagonista los eliminase a todos, pero repentinamente sucedió lo que estos no querían, pues los tres monos de dominios exteriores rompieron la restricción. Estos parecían estar bastante felices mientras se burlaban de la región del sur, pero repentinamente les cayó lo peor que les podía suceder, pues cayeron a manos del ataque al alma lanzado por el protagonista, preguntando a la gente que miraba aquello, que qué estaban haciendo esas tres personas, que cómo podían evitar entrar al Monte Meru después de romper los sellos manualmente, que si acaso estas tres perritas todavía querían lucirse en el aire, pues todo el mundo estaba molesto con las personas que no pertenecían a la región del sur debido a que simplemente van a codiciar los tesoros que por allí se aparecen. Rápidamente vemos que las tres personas que cayeron en el ataque del alma del protagonista simplemente no entraron al Monte Meru porque no podían hacerlo, pues sus cuerpos estaban siendo controlados por el protagonista, quien los hacía pasar vergüenza. Tras percatarse de esto, el maestro encargado de la situación simplemente piensa que no podía desaprovechar aquella oportunidad, pues pensaba que estos tres chicos eran arrogantes. Sin embargo, no podía dejar de decirles que ya que tienen la capacidad de romper la supresión de la formación, debían abrir un pasaje para que todos puedan entrar. Sin embargo, sin prestar atención a las palabras del jefe maestro, estos simplemente seguían bailando a como el protagonista se los ordenaba.
Absolutamente nadie entendía lo que estaba sucediendo, más que las 3 personas que cayeron en el ataque del alma del protagonista. Aquellos bailes eran demasiado obscenos para todos quienes miraban, pues 3 de las peores personas arrogantes de todo el continente fueron avergonzadas por el protagonista sin siquiera dejar que todos se dieran cuenta. Pero lo peor no fue eso, pues el protagonista hizo algo tan grave con el cuerpo de aquellas personas que incluso tuvieron que censurarlo. Todo el mundo se dio cuenta como aquellas 3 personas dejaron caer sus armas muy fácilmente, pues estas 3 personas confiaron en la integración de sus mentes con aquellas misteriosas armas de alto nivel para romper las restricciones de la formación Shen de los 9 palacios. Sin embargo, ahora que las 3 armas misteriosas habían caído, lo que demostraba que aquellas 3 personas en el cielo definitivamente no estaban para nada bien. Era la señorita Dean quien estaba más preocupada, pensando que qué diablos era lo que estaba haciendo el protagonista, que si solo, sin final a la vista de la región del sur, estaba ofendiendo a todos. Y no solamente había ofendido a muchas fuerzas en la región del sur, sino que ahora también había ofendido a las personas de las otras 3 regiones, que si acaso pensaba convertirse en el enemigo público del continente. Rápidamente vemos a los 2 chicos que fueron arrogantes entre el público, diciéndole uno al otro que si acaso no acaba de decir que tomaría medidas si algo le sucediese a aquellos 3 monos, que ahora dependía de él. Sin embargo, tras darse cuenta de que algo andaba mal, simplemente le ordena que se calle, que tenía plena confianza en las fuerzas de aquellos 3 maestros y que si iba no serían carne de cañón. Rápidamente vemos como el protagonista comentaba a todos quienes estaban cerca de aquel árbol gigante que para evitar que estos esperen con impaciencia hizo arreglos especiales para que aquellos 3 monos que intentaron romper su restricción bailaran para aliviar el aburrimiento de todo el público. Pero el prota no esperaba que aquellas 3 personas bailaran en un baile tan singular, pues los colocó a hacer algo bastante indebido. Rápidamente vemos que frente a aquellos 3 chicos que estaban bajo su control, una puerta comenzó a materializarse. Tras salir de aquella puerta, el protagonista simplemente preguntaban que cómo estaba todo, que si acaso estaban satisfechos con el baile anteriormente preparado por él. Esto simplemente sorprendió a todos debido a que la persona que estuvo detrás de aquellos planes simplemente, como era de esperar, era el protagonista. Así fue como el protagonista terminó liberando a las 3 personas que estaban bajo su control. Estos 3 simplemente se lanzaron pico abajo sin esperar nada. Los maestros encargados del Monte Meru se acercaron al protagonista diciendo que era él en esta oportunidad, que si acaso sabe que eso que causó fue un gran desastre. El protagonista simplemente se despojó de los problemas diciéndole al del fan que este era quien estaba causando problemas, que debía calmarse, pues el prota solamente se estaba divirtiendo con los jóvenes. Esto simplemente aterrorizó a aquel gran maestro fan, quien pensaba que el prota era un adolescente y aún le estaba llamando Junior a los demás. Sin embargo, simplemente chasqueando sus dedos, un camino apareció. Camino creado por el protagonista, quien comentaba por un megáfono que todos fuera del campo últimamente le faltaba un poco de dinero y quería gastar algo de yuanshi para pasar algo de tiempo, que aquel pasaje era de su propiedad privada y se garantizaba que sería seguro, que la situación de las 3 personas en aquel momento no sucedería con ellos y que si alguien quiere pasar por su pasaje al Monte Meru simplemente debían cruzar con la piedra primitiva, que no era mucho, que cada persona tenía 5 cuadros de piedra yuan de grado medio para mantener su dinero seguro y su seguro al ingresar al Monte Meru. Esto simplemente molestó a todos, pues el prota estaba cobrando 5 millones de piedras primordiales para cobrar. La gente decía que era demasiado cruel, que cuánto dinero sucio había ganado desde que entró a la ciudad hasta ahora. Sin embargo, esto no le importaba para nada al protagonista, preguntando que qué tenía que ver las piedras de entrada con él, pues aquello fue otorgado conjuntamente por las 3 fuerzas principales
principales y que si querían cobrarlo simplemente debían acercarse a ellos, pues el prota era solamente un pequeño señor de la ciudad Yangu, que cómo podía ser responsable de sus piedras primordiales. Sí. Y siguiendo con su conversación, el prota comentaba que todos los que quisieran entrar debían hacer la fila, pues el tiempo no esperaba a nadie, y aquel fantasma del Monte Meru sabe cuándo cerrará y que 5 millones eran lo que debían pagar para poder utilizar su camino. Otra persona apareció diciéndole al prota que el hacer eso no solamente ofendió a toda la región del sur, sino que también ofendió a todas las regiones principales del reino de Tianghu, que cuando llegue el momento de hundir a los confines de la tierra, el prota no quedaría ileso. Sin embargo, al protagonista no le importaba en lo absoluto, preguntando que si acaso solo esos novatos querían representar a todo el mundo de Tianghu, que no debía hacerle reír con tales chistes, diciéndole a este tipo raro que si acaso podía preguntarles el nombre de su secta. Este tipo rápidamente respondió que pertenece al templo de los discípulos de Guerrero el Lobo del Imperio de Tianjin, cuya cosa provocó que el protagonista simplemente tomase su megáfono, comentando que todos los discípulos del templo del Guerrero Lobo del Imperio de Tianjin tenían que pagar un precio de entrada de 10 millones de piedras primordiales de grado medios, que era más que bueno por las tonterías de su compañero. Esto simplemente molestó a aquel artista marcial quien se lanzó al ataque del protagonista. Sin embargo, el protagonista, bastante calmado, lo esperaba con 1000 espadas, diciendo que realmente estaba confundido. Sabiendo que había un bloqueo de formación, la gente seguía queriendo eliminarle. Y arrasando con la vida de aquella persona, le preguntaba que cómo se atreve a atacarle en su territorio. Aquel maestro, ya bastante sometido, abrió sus ojos y se percató de que el protagonista no lo había eliminado, diciendo el protagonista, este pobre tipo que cree que había hecho un buen trabajo manteniendo el orden en la ciudad de Yangu estos días, así que el prota le perdonaría la vida debido al favor que le había hecho. La gente pensaba que el protagonista estaba realmente loco, que no solamente estaba loco, sino que eso equivalía a arrastrar a la ciudad de Yangu al desastre eterno. El protagonista escuchaba las quejas de las personas alrededor, quienes tenían en mente destruir a la ciudad de Yangu. Sin embargo, disfrazándose de Michael Jackson, el protagonista da a entender que no le importa absolutamente nada, pues es el reencarnado de un soberano marcial, por lo cual absolutamente todo se la pela. Rápidamente, tras terminar su actuación, un maestro se acercó al protagonista dándole sus 5 millones de piedras primordiales en grado medio. Así fue como fácilmente el protagonista le permitió subir por su escalera. Muchísimas personas se molestaron, sin embargo, siguieron las indicaciones del protagonista, pagando cada uno 5 millones de piedras primordiales de grado medio para subir. Y cuando se encontró con la chica engreída, terminó pidiéndole 20 millones. Pues con su gremio de comercio había ofendido al protagonista. Esta preguntaba que por qué quería tantas piedras primordiales de ella. Sin embargo, el protagonista le preguntaba que por qué no, que pues aquel era su canal privado y podía cobrar lo que quisiera. Que si esta tenía dinero podía conseguirlo rápidamente, pero si no tiene simplemente debía marcharse y no dejar que los demás pierdan su tiempo. Ya bastante molesta, esta simplemente preparó un ataque gritando al prota que era muy engañoso, por lo cual ese día le dejaría caer por completo y cree que es una lección para la pir de la señorita Ding. Sin embargo, deteniendo aquel ataque llegó Len Quan Quan, quien fue perdonado por el protagonista. Tras dejarlo pasar, el protagonista le comenta que allí estaban y que sus habilidades en artes marciales habían mejorado nuevamente. Sin embargo, Len Quan Quan simplemente le dice que le había roto el corazón. Rápidamente la chica grita a Len Quan Quan que no necesitaba su ayuda. Sin embargo, Len Quan Quan le comenta que no era de extrañar que la condensación del elixir sea tan buena,
pues tan simplemente era el Monte Meru y debían protegerlo. Sin embargo, ya dejando la riña con el protagonista, esta pagó lo que le faltaba y subió tras Len Quan Quan mientras le preguntaba que por qué él mismo era tan genial. Continuando con las solicitudes, el protagonista decía que si no se apuraban cerraría el camino. Así fue como rápidamente estos dos hermanos pagaron al protagonista. Mientras todos corrían por entrar al Monte Meru, los maestros que miraban desde lejos simplemente pensaban que el prota era una rata tratando de chantajear a todos. Unos pocos de la misma ciudad del protagonista rogaban por entrar, pues estos no tenían dinero y querían quedarse endeudados con él, sin saber que era lo peor que podían hacer. Y aunque primeramente el protagonista los regañase diciendo que debían marcharse, los eliminaría a todos. Después simplemente les dejó pasar consintiéndolos debido a que son parte de su ciudad, diciendo a aquella gente bastante feliz que le agradecían por mostrar misericordia, pues la bondad del señor de la ciudad nunca sería olvidada. Los maestros miraban la situación pensando que cuánto dinero debe tener el protagonista en sus bolsillos como para dejar entrar tanta gente sin pagar. El protagonista rápidamente invitó a la señorita Dean a entrar al Monte Meru, quien bastante sonrojada decía al protagonista que aún no estaba preparada. La señorita Dean comentaba al prota que no tenía dinero como para pagar la entrada. Sin embargo, el prota dice que esta era una mujer muy hermosa y jamás le cobraría la entrada. Palabras las cuales generaron que la señorita Dean quedase sonrojada. Todo continúa cuando todos estaban a punto de entrar al Monte Meru. Muchísimas personas estaban bastante entusiasmadas diciendo que aquel asunto debía informarse de inmediato y luego dejar que las distintas sectas envíen maestros para erradicar a la ciudad de Yangu, pues cuando la entrada al Monte Meru esté cerrada, derribarían al protagonista y lo cortarían en 1000 pedazos. Uno de los maestros que ya estaba de acuerdo con el protagonista dice que no era tan grave, que si acaso no habían entrado todos igual, que no parece estar avergonzado nadie de haber pagado. Sin embargo, la persona que se quejaba preguntaba que cómo podía decir tal cosa, que calculó cuántas piedras primordiales el protagonista extorsionó y eran demasiadas que ni siquiera logró contar. Este simplemente gritaba que aquellas piedras primordiales extorsionadas ese día, además las extorsiones anteriores y las ganancias de la subasta, valían casi la riqueza de todas las sectas de estos juntas. Sin embargo, el maestro seguía preguntando que qué pasaba, pues todo eso era del protagonista, que si este tenía la habilidad, ¿por qué no la aprovechaba para enfrentarlo directamente? Esto también fue apoyado por el otro anciano encargado, quien decía que dejase de discutir, pues afortunadamente el protagonista también tenía cierta sensación de control y no causó un gran desastre, pues estos cometieron su propio error en aquel asunto y el protagonista se aprovechó de ellos, pero aquella broma era demasiado grande y aquel asunto debe ser severamente castigado, pues de lo contrario preguntaba que dónde quedaría el rostro y la dignidad de sus facciones de la región del sur. El tercer maestro encargado comenta que sugiere que el protagonista sea atrapado y castigado severamente cuando el Monte Meru esté cerrado, cuya cosa provocó que todos estuviesen de acuerdo. Sin embargo, el anciano de cabello rojo parecía no estar de acuerdo con sus otros dos compañeros, pero ya cuando todos entraban al Monte Meru, vemos al protagonista, quien parecía estar bastante feliz, diciendo que parece que aquel canal de transmisión los ató a todos al azar, por lo que no sabe a dónde habían teletransportado a la señorita Dean. Este ya se encontraba en algún lugar perdido del Monte Meru, respirando la energía abundante que había en aquel lugar. Saltaba preguntándose que si acaso aquello era el Monte Meru, pues estaba demasiado feliz. También pensaba que aquel era el único territorio de las hadas en el mundo de Tianghu, donde la edad estaba restringida y aunque no hubo un momento para abrirlo en su vida anterior, no pudo entrar y no esperaba que en aquella segunda vida compensase aquel arrepentimiento, pues una vitalidad tan pura, no solamente más intensa, sino que también parecía contener algo que parecía ser muy similar al sentimiento en el monumento del dios del mundo,
preguntándose que si acaso podría ser que el Monte Meru sea realmente un espacio independiente creado por antiguos hombres poderosos y luego perdido en el turbulento flujo del espacio. Pero ya preparando su conciencia, el protagonista dice que pase lo que pase, el tiempo era extremadamente valioso y quería absorber la mayor cantidad posible de energía espiritual. El protagonista rápidamente expandió su mente, dándose cuenta de que cerca de él había una persona corriendo y eran decenas de miles los que entraron, pero solamente había una persona en 1000 millas, pues el tamaño del Monte Meru estaba mucho más allá de su imaginación. Sacando algo de su anillo espacial, dice que parece haber energía espiritual líquida depositada en el fondo del valle hacia el este, pues el protagonista, con su conciencia espiritual, solamente estaba buscando el lugar más óptimo para cultivar. Así fue como en aquel Monte Meru terminó sacando su acorazado el Fénix Verde, pensando que si aquel lugar estuviese ubicado en el continente de Tiangú, definitivamente sería la preciada tierra de Linshan, la que sería robada por aquellas superpotencias que rodean el lugar. Rápidamente de su acorazado, el protagonista dejó caer el monumento del dios del mundo, dejando así que él mismo absorba toda la energía de aquel lugar. Pero ya dentro del monumento del dios del mundo, específicamente en el reino de fuego, el prota decía que según los registros anteriores el Monte Meru estaba cerrado alrededor durante 3 meses y todos los que estén dentro serían teletransportados automáticamente, pues la entrada desaparecería en el reino de Tiangú y todos serían devueltos. Repentinamente, mientras el protagonista se encontraba pensando, alguien con cabello rojo le pregunta que si acaso ya había entrado al Monte Meru debido a que quería salir al mundo exterior, diciéndole el prota a esta, la profesora Yunshan, que si realmente había llegado al Monte Meru. Así fue como la profesora terminó dándose a conocer diciendo que afuera era muy peligroso. Así vimos a la profesora quien terminó revelándose frente al protagonista. El prota le dice que afuera era demasiado peligroso, por lo que era mejor quedarse en el monumento del dios del mundo, pues el nivel de energía espiritual en el reino de fuego era incluso peor que afuera. La profesora le pregunta que qué pasa pues con él allí, a qué debería temer, pero repentinamente se sonroja, rogándole al protagonista que le deje salir. Tras salir del monumento del dios del mundo, aquella profesora quedó bastante impresionada diciendo que era demasiado hermoso. El prota le comenta que aquella montaña Meru es una de las 4 grandes maravillas del reino de Tiangú. Los peligros allí son impredecibles e incluso el prota tenía que tener cuidado, pues el monumento al dios del mundo también debe ocultarse de alguna manera, pues cree que sería mejor para ella quedarse en un lugar y practicar mucho, esperando a que se les envíe nuevamente a la tierra. La profesora solo le decía al protagonista que ésta tenía su propio sentido del decoro, así que no necesitaba que el prota le enseñase. El prota mirándola piensa que la profesora Luo Yunshan se parece cada vez más a una niña pequeña frente a él, lo cual no es una buena señal. Rápidamente se monta en su nave diciéndole a la profesora Luo que debe montarse. Esta pregunta que qué era lo que sucede, pero el prota rápidamente le comenta que fue que sintió que alguien se acercaba y no podían quedarse allí, pues no podían exponer el monumento al dios del mundo. Así fue como tras esconder la nave, el protagonista le dice que haga silencio y se esconda entre los escombros, pues una persona se estaba acercando. ¿Adivinen quién era? Pues este chico salió de una cueva huyendo. La profesora mirándole queda bastante sorprendido pensando que aquel hombre vino desde al menos varios miles de kilómetros de distancia, pues dice que la conciencia espiritual del protagonista era demasiado poderosa como para haber detectado una persona a tanta distancia. Aquella persona parecía estar corriendo hacia los escombros donde estaba el protagonista. Este decía que debían ayudarle, pues debían salvar su vida debido a que
definitivamente habría una generosa recompensa si le ayudan, pero el prota piensa que su escondite ha sido protegido por la conciencia del mismo protagonista, y a menos que la conciencia espiritual sea demasiado poderosa, no había absolutamente ninguna razón para ser descubierto. Preguntando a la profesora que qué clase de monstruos de personas había en ese lugar como para sobrepasarle el nivel de conciencia espiritual del prota. Este chico gritaba como loco al protagonista y a la profesora luego que salgan, debido a que ya sabía que estaban allí, comentándoles que algo poderoso iba tras él y debían trabajar juntos para eliminarlo, pues no solamente todos los beneficios le pertenecerían al protagonista, sino que también se lo agradecería mucho después de que salgan de aquella montaña del Monte Meru. El protagonista saliendo le dice que no había necesidad de esconderse. Así fue como que el chico al mirarlo se alegró demasiado. Sin embargo, él mismo al percatarse bien de quién era, terminó huyendo diciendo que como un rey marcial y un señor marcial estaban juntos, diciendo que resulta que había dos personas con niveles de cultivos tan bajos, pues no era suficiente ser carne de cañón con niveles de cultivo tan basura. Este tipo subestimó la fuerza del protagonista y de la profesora Luo, hasta que de repente, tras voltear y mirar bien, gritó que si acaso el protagonista era Li Yunxiao. Así fue como rápidamente se escondió detrás del protagonista, diciendo que era muy genial encontrarse a un salvador, pues comentaba que Zhou Yushan en la isla de Menghua, en el territorio del Bajo Norte, salió ese día y se le olvidó leer el almanaque, pues tan pronto como entró en el Monte Meru se encontró con una gran bestia, pues si este no hubiese tenido alguna habilidad, aquel monstruo le habría comido mucho tiempo atrás, diciendo que aunque el protagonista solo tiene el nivel de cultivo de un señor marcial de 6 estrellas, se lograba ver que su poder de combate no perdería frente a la secta marcial, preguntándole al prota que qué tal si él, junto al protagonista, unen fuerzas para acabar con aquella gran bestia. El protagonista simplemente le golpea diciendo que no debe tocarle, diciendo a aquel chico, al protagonista, que el monstruo ocultaría su figura y todavía no había visto su apariencia con claridad, por lo cual no entendía ni siquiera la fuerza del mismo. El prota esto le responde que incluso podía ver a través del escudo de su conciencia, que cómo no puede ver la forma de aquel monstruo que le perseguía. Aquel chico saca un espejo diciendo el protagonista que utilizó aquel Gu Tianjin para observar en un radio de 1000 millas y solo encontró la figura del protagonista y la profesora Yunshan. Sin embargo, era bastante extraño debido a que solamente había una persona en aquel momento, preguntando que por qué de repente había una persona más, que si acaso fue que su reliquia cometió un error. El protagonista dice que no se debe subestimar la fuerza de aquel tesoro y continúa diciéndole a aquel chico con el cabello verde que lo que tiene en sus manos era solamente una imitación barata, copiada por un mago de 7º nivel. Esto molesta a aquel artista marcial preguntándole que cómo pudo decir eso, pues aquella para él no era una imitación y se llamaba Xiao Gu Tianjin. Pero el protagonista rápidamente dice que deben estar preparados debido a que aquel monstruo estaba cerca. Aquel chico solo se ocultó, mientras que la profesora y el protagonista se colocaron en posición defensiva. Repentinamente el protagonista miraba hacia la pared. El protagonista, mirando a lo lejos, se percató de que una baba de color verde se le acercaba. La profesora Luo rápidamente grita al protagonista que debe tener cuidado y no acercarse, diciendo que aquel chico Zhou Shiyuan era una secta de artes marciales y ni siquiera los hombres fuertes podían evitarlo, pues la profesora solo se estaba burlando de aquel chico, pero el prota le dice a aquel chico que no era nada, que no le pasaba absolutamente nada. Así fue como el protagonista, sin dudarlo, se lanzó en contra de aquella baba quien parecía esquivarle. Este quedó demasiado sorprendido tras aquel hecho, preguntando que cómo era posible eso, que no podía ver el ataque en lo absoluto.
El protagonista intentaba esquivar aquella baba por todas partes pensando que parecía haber un objeto moviéndose constantemente entre los árboles, provocando un poder alucinante que casi incluso lograba partir el aire, pues era difícil para el prota esquivar incluso uno de aquellos ataques en aquel momento. Había al menos una docena de ataques a su alrededor y el número seguía aumentando. El protagonista parecía estar pasándola bastante difícil. Y al estar pasándola tan difícil, le grita a la profesora Luo, al igual que el chico con el cabello verde, que si acaso querían estar mirando un programa, que por qué no salen a ayudar rápidamente. Así fue como aquel chico con una apariencia bastante extraña terminó saliendo a apoyar al protagonista diciendo que debían pelear. Este terminó lanzando su artefacto mágico, el cual parece haber cuidado al protagonista, debido a que lo colocó debajo de una red protectora. Por otra parte, el protagonista con su camiseta intentaba tomar a aquella criatura muy pequeña que le escapaba y le lanzaba ataques al azar un tanto impredecibles. Esto en aquella red que formó el atributo, bueno, el artefacto del chico con apariencia extraña parece haber atrapado a una de estas criaturas. Mientras este chico alucinaba diciendo que quería ver quién se atrevía a perseguirle, el protagonista no parecía estar muy de acuerdo, debido a que aún seguía en posición de guardia intentando atraparle. Pero por otra parte, parece ser aquel chico con el cabello verde tenía planes muy diferentes a los del protagonista. Este pensaba que una estimación conservadora era que el protagonista tenía al menos decenas de miles de millones de piedras primordiales de grado medio, lo que definitivamente era una fortuna que podía aplastarle hasta la muerte. Y aunque los métodos del protagonista parecen ser infinitos, bajo su pequeño artefacto de Tianjin incluso el fuerte emperador Gu Tianjin quedaría directamente atrapado y no podría moverse en lo absoluto. Aquel chico pensaba que en cuanto a la delicada belleza de la profesora Luo que estaba al lado del protagonista, este podría solucionarla con un solo movimiento, pero repentinamente vemos que el protagonista parece haber atrapado algo. Sin embargo, aquel chico quedó demasiado sorprendido, ordenando que corten la escena, preguntándole al protagonista que quién le pidió que se uniera al drama sin permiso, pues preguntaba que cómo podía seguir moviéndose tan rápido bajo su pequeño espejo de Gu Tian. El prota le comenta que el chico arrogante, que Gu Tianjin afirmaba poder atrapar todas las cosas, pero no era más que invocar las reglas del cielo y la tierra para bloquear por la fuerza un espacio, pues aquel artefacto solamente utiliza las reglas para bloquear y inmovilizar a todas las cosas vivientes que estén dentro. La profesora Luo le preguntaba al prota que si estaba bien. El prota dice a aquel chico que aquel espejo imitador suyo estaba solamente en el 7º nivel, por lo cual era imposible bloquear el espacio, que como máximo podía utilizar el poder de las reglas para atrapar al oponente. Siempre que comprenda el poder de aquella regla, naturalmente no estaría obligado por aquel artefacto a estar inmovilizado. Aquel chico, al darse cuenta de que el protagonista podía moverse, piensa que afortunadamente no tomó ninguna acción en aquel momento, que de lo contrario las consecuencias serían desastrosas para él. El prota le pregunta que por qué tenía sudor por toda la frente y que parecía estar bastante nervioso. El prota rápidamente le pregunta que si acaso este estaba pensando en alguna mala idea, pues sintió que se veía un poco desagradable un momento atrás. Sin embargo, mintiendo, aquel chico pregunta que cómo pudo pasar eso, pues estos estaban en el mismo bando y fue el protagonista quien le salvó, que cómo podría pagar su bondad con odio y atacar sus misteriosos pasos y a las piedras primordiales que este tiene. Sin darse cuenta, le comentó al protagonista que codiciaba su riqueza. El protagonista rápidamente le dice a aquel chico que era demasiado malo y estaba despedido debido a que aquella criatura se le había escapado. Sin embargo, aquel chico parecía no entender nada, preguntándole al protagonista que si acaso podría mostrarle su camiseta. Pero el protagonista le pide solamente 5 millones de piedras primordiales de grado medio si quería verlo, cuya cosa que el chico no aceptó y se marchó corriendo. La profesora Luo le comenta al protagonista que aquella persona era claramente alguien con malas intenciones, preguntándole que por qué no lo derrotó. Pero el protagonista le comenta que a sus ojos aquella persona que le tenía muy malas intenciones
no era nada más que un simple saltamontes, preguntando que cómo puede un saltamontes cambiar el mundo. La sabiduría del protagonista volvió a sorprender y a enamorar a la profesora Luo, quien piensa que el increíble poder de combate del protagonista estaba más allá de su capacidad de predecir, preguntándose que si acaso era como suponía, pues esta siempre supuso que el protagonista era el discípulo directo de Gu Feiyan. La profesora seguía preguntando al protagonista que qué era lo que tenía en su camiseta atrapado, pues este tenía algo llamativo en la misma. El prota decía que era demasiado bueno, pues se llamaba el pequeño monstruo verde y era un monstruo extremadamente raro. El prota explica que aquel pequeño monstruo en sí no era muy poderoso, pero su velocidad era increíblemente rápida y si se puede evolucionar al séptimo nivel, incluso podría dividir el espacio. El prota le dice que esta debe tomarlo, diciendo que era bastante divertido y pues con su nivel actual de cultivo todavía no podía domesticarlo, por lo que le ayudaría a extraer una de sus almas por una noche. Así fue como el protagonista selló a aquella bestia con la profesora Luo, diciendo que de aquella manera sería honesto y estaría bajo el control de la misma, pues esta tenía su alma y espíritu en ella, por lo que no se atrevería a desobedecer sus órdenes. La profesora Luo cayó completamente enamorada de aquel pequeño gatito de color verde, diciendo que ya no parecía estar bastante enojado, agradeciendo así a Li Yunxiao. Aquel pequeño gatito incluso se colocó en la mano de la profesora Luo como si de una pulsera se tratase. Y mientras esta jugueteaba con su nueva mascota, el prota pensó que el mapa que le dio la Cámara de Comercio del Infem básicamente podría cubrir el Monte Meru, pero inesperadamente solo ocupaba una esquina, que Dios sabe cómo encontrar aquel lugar, y el tesoro que le habían encomendado anteriormente en el gremio de comercio del trueno. El prota rápidamente le comenta a la profesora Luo que el tamaño del Monte Meru era inimaginable, por lo que planeaba echar un vistazo, preguntándole a la profesora que si acaso que se quedaría allí para practicar, cuya cosa la misma le comenta que no había prisa por lograr un gran avance, por lo cual acompañaría al protagonista y miraría a su alrededor, que solamente podía visitar aquel lugar una vez en su vida. Así fue como estos dos se aventuraron por el monumento del dios del mundo, cuya cosa parecía ser un mundo totalmente diferente, diciendo el prota que después de volar durante tanto tiempo sintió débilmente las huellas de algunas figuras debajo de su nave. Repentinamente se dio cuenta de que algo extraño estaba sucediendo, pues tras alzar la vista, el protagonista se percató de que una bestia estaba siendo rodeada por montones de artistas marciales, diciendo el prota que resultó ser una bestia de piedra, pues la bestia de piedra era originalmente un monstruo del sexto orden, pero él tenía frente a él, era de 3 a 4 veces más grandes que los reinos de Tiangu, y también era muchísimo más feroz, pues todos aquellos pocos son maestros de artes marciales, pero solamente podrían protegerse a sí mismos. Pues comenta el prota que aquella bestia de piedra tenía un corazón muy precioso, conocido como el corazón de piedra. Era un tesoro de taxi extremadamente precioso, y aquella bestia de piedra podía volverse tan fuerte, y el corazón de piedra era aún más extraordinario. Rápidamente, los artistas marciales que estaban enfrentándose a aquel monstruo de piedra le dice que debían unirse y conseguir un ayudante, pues compartirían los beneficios de eliminar a la bestia. Pero el protagonista solo dice que eran reyes marciales, por lo cual no ayudarían en lo absoluto. Los artistas marciales debajo parecían estar muy molestos, preguntando que cómo llegó tal pedazo de basura al Monte Meru, pues deben ser discípulos de aquellas sectas basura del territorio del sur, diciendo que la basura con fuerza ocupaba muchos lugares, lo cual era un desperdicio en las entradas. Su otro compañero le dice que debe limpiarse la boca, que lo crea o no lo eliminaría, que si acaso les despreciaba a la gente del territorio del sur, diciendo que la gente de afuera era muy arrogante. Sin embargo, aquel tipo mientras hablaba terminó siendo completamente aplastado y convertido en papilla, pues aquella bestia no tenía en mente darles un respiro, sino que solo por su instinto natural quería eliminarlos. Los artistas marciales estaban muy asustados, sin embargo no pudieron evadir el gran ataque que lanzó esta bestia.
ataque el cual terminó por convertirlos en piedra. Esto dejó una escena totalmente alucinante, escena la cual fue expectada por el protagonista, quien yacía en su nave tranquilo. Los muy pocos artistas marciales que lograron sobrevivir, viendo como sus compañeros perdían la vida, comentaban que todo el bosque fue petrificado. Esto fue alucinante debido a que aquella bestia tenía el poder de convertirlo todo a su alrededor en pura piedra. Lo más alucinante de esto era que solamente requería uno de sus pequeños estornudos. El protagonista, tras percatarse de aquella situación, comenta que se había tragado a varias personas que eran reyes marciales, lo cual era suficiente, logrando así aquella bestia de piedra evolucionar. La misma parecía estar en un capullo de piedra, siendo expectada por los artistas marciales que le rodeaban. Estos mismos se contaban diciendo que solo eran 5, preguntando que qué debían hacer, pues aquella bestia de piedra parecía estar evolucionando y la energía maligna que viene de ella se sentía muy inquietante. Mientras que otros estaban preocupados, otros codiciaban el corazón de piedra, el cual tenía muchísimo valor, pues si se elimina una bestia de piedra tan grande, la parte de cada persona costaría al menos cientos de millones. Y de hecho, no era difícil de capturar y eliminar aquella bestia de piedra, pues la dificultad radica en que todos trabajen juntos y no estén dispuestos a contribuir, que cómo podrían luchar contra eso, pues aquello de hecho era un problema, debido a que todos habían unido fuerza y debían tratarse unos a otros con franqueza, que todos debían ser el orgulloso hijo del cielo en su propia secta, que si acaso no sería tan inferior la fuerza mostrada, pues si los 5 no podían unir sus fuerzas sinceramente, toda aquella grasa en sus bocas realmente se iría volando y sus palabras no significarían absolutamente nada. Así fue como lograron colocarse de acuerdo diciendo que antes de que aquella bestia de piedra se vuelva loca debían eliminarla juntos, pues los cambios en la misma son bastante extraños, así que no deben actuar precipitadamente, sugiriendo esto que vayan y lo comprueben. Sin embargo, estaban muy indecisos por tener miedo y no querer afrontarse a aquella bestia de frente. Y tras percatarse de que ninguno quería ir rápidamente, señalan al protagonista en su nave preguntando que si acaso no eran espías, pues después de observarles durante tanto tiempo era hora de beber un poco de su sangre. Todos codiciaban y tenían en mente utilizar al protagonista y a la profesora Luo. Todo continúa, donde vemos que aquel grupo de hombres que se enfrentaba a la gigante bestia quería utilizar al prota y a la profesora Luo como carnada, o como por así decirlo, carne de cañón. El prota, por otra parte, les comenta que solamente era un artista marcial de bajo nivel y que si cae en ese lugar perdería la vida inmediatamente. Pero esto muy poco parecía importarle a estos artistas marciales, quienes preguntaban al prota que de qué tenía miedo, que con estos 5 cubriéndole con fuego no era tan fácil perder la vida para él, pues solamente estaba tratando de descubrir qué estaba sucediendo con aquella bestia de piedra y no le estaba pidiendo al protagonista que la someta. El protagonista simplemente se negó, diciendo que entonces era mejor para él que bajar a echar un vistazo, jamás lo haría. Pero esto bastante molestó a aquel tipo, quien lanzándose hacia el protagonista le pregunta que si acaso quería morir, que como un simple artista marcial de bajo nivel era digno de negociar con él, comentando que siempre ha tenido la responsabilidad de rechazar a otros en la región oriental, pero no tenía la responsabilidad de que otros le rechacen a él. Cuando aquel artista marcial llegó a la nave del protagonista, dice que resulta que solo son 2 personas, que debía ir a verle inmediatamente para investigar la situación, pero de repente la cara de aquel tipo cambió, pues el protagonista y la profesora Luo parecían estar totalmente furiosos con este tipo arrogante. El prota le preguntaba que qué pasa de lo contrario al no hacerle caso, pues aquel tipo se asustó demasiado al percatarse de que la
artista marcial del cual se estaba burlando era nada más y nada menos que Li Yunxiao. La bestia repentinamente salía de su capullo. Esta parece haber terminado su transformación, saliendo así una bestia mucho más fuerte de la que habían visto anteriormente. Los artistas marciales, al igual que el protagonista, parecían estar atónitos y llenos de miedo, pues mientras escapaba con su nave, el prota pensaba que la bestia de piedra de nivel emperador del séptimo nivel, pues aquellos 5 no podían derrotarla incluso si hacen lo mejor que pueden. Y aunque todos tenían en mente huir, rápidamente fueron detenidos por una artista marcial de este grupo diciendo que no debían huir sino trabajar juntos para bloquearle, preguntándoles que si acaso habían olvidado el juramento que habían hecho entre estos. Así fue como estos 4 decidieron lanzarse a la lucha de la bestia, lanzando todos sus ataques sin importar si perdían la vida en el proceso, cuando repentinamente se percataron de que sus ataques no le hizo absolutamente nada a la bestia. Estos no entendían dónde estaba su enemigo, pero definitivamente sabían que estaban a punto de ser eliminados. Por otra parte, el protagonista simplemente terminó tirando al artista marcial que se montó en su nave, pero no solamente eso, sino que incluso el artista marcial de cabello azul quería montarse en la nave del protagonista para huir de ese lugar, pues comentaba que aquella bestia de piedra comió demasiado rápido y que si todos huyen juntos al menos tendrían a alguien que les cuide. Y su compañero, que aún seguía en la nave del protagonista, parecía querer dejarlo en ese lugar como carnada. Solo le decía al pobre que no debía esperar, pues la bestia de piedra le alcanzaría en cuanto se detenga. Este soplaba intentando llegar más rápido a la nave del protagonista. Y así fue como logró llegar, diciéndole a su amigo que si acaso estaba buscando la muerte, pues le pidió que esperase un momento y corrió más rápido. Incluso se atrevió a insultar al protagonista diciendo que estaba hablando del protagonista y la profesora Luo. Mirando al protagonista, se percató de que era Li Yunxiao, quedando así aterrado debido a la presencia del mismo. Este solo comenzó a pedir disculpas al protagonista diciendo que no estaba hablando de él, que quería dejarlo atrás. Y para no echarle la culpa directamente al protagonista, señaló a la profesora Luo, cuya cosa no le gustó al protagonista, quien le comenta al hombre arrogante que la profesora Luo era su profesora. Tras escuchar el plan de su compañero, rápidamente se colocó a pensar que qué sería lo mejor. Así fue como rápidamente comenzó a acusarlo con el protagonista diciendo que ese tipo le envió un mensaje secreto un momento atrás diciendo que debían trabajar juntos para capturar al protagonista y luego protegerse a sí mismo de la bestia de piedra. Aquel tipo quedó impactado diciendo que era un traicionero, pero liberando sus verdaderos colores, aquel tipo le pregunta al prota que cómo podría un simple señor marcial asustarlo a él, pues solamente estaba mostrando su poder en la ciudad de Yangu con su formación, pues ahora estaban en el monte Meru y el prota no era absolutamente nada. El tipo con cabello azul se colocó del lado del protagonista. El prota comenta que ya que el otro tipo había mostrado sus verdaderos colores, debía ser sincero, pues ahora el cabello azul debía expulsar a su compañero para alimentar hacia la bestia de piedra y así lo perdonaría él también por crimen de falta de gloria. Aquel tipo de cabello azul le decía al protagonista que la fuerza de aquella persona era de al menos una estrella más alta que la de él, por lo cual no era su rival. Pero el prota le pregunta que de qué tenía miedo si lo tenía él respaldándole. Aquel tipo sabía que si no actuaba rápido a las órdenes del protagonista, algo muy malo sucedería. Y cuando el perro traicionero se lanzó al ataque del protagonista diciendo que cómo puede él, el poderoso maestro de artes marciales, tenerle miedo al protagonista, el prota parecía estar bastante tranquilo, pues con su mano terminó tomando la espada de aquel hombre, esperándolo con un puño por otra parte. Aquel golpe fue bastante poderoso, tan poderoso como para hacer que este gran señor marcial diese vueltas.
Este simplemente maldecía al protagonista, pero la bestia estaba esperándolo, y tras tragárselo, la bestia fijó su mira en la nave del protagonista. El otro tipo, que delató a su compañero, piensa que la nave del protagonista jamás podría escapar de aquella bestia de piedra, pues sabe que el protagonista tarde lo echaría para que sea carnada. Y cuando la bestia estaba a punto de tragarse a la nave del protagonista, este simplemente se aferró al protagonista pidiéndole que no le eche, diciendo que este era el señor de la ciudad y debe cumplir su palabra de no eliminarlo, pues contaba que era el discípulo de la secta de Tianhu y definitivamente estaría agradecido por aquel rescate en el futuro. El prota rápidamente le preguntó por su nombre y este se presentó como Wang Qian. El protagonista rápidamente preguntó que si acaso era el hijo de Wang Shanghe, el líder de la secta Tianshu, cuya cosa que el chico aceptó diciendo que era su padre. Esto le gustó mucho al protagonista, preguntándole el prota que el tipo que si acaso no se da cuenta de que él era un tipo humilde, que en realidad tiene muy buenos contactos, pues el protagonista ya decidió no eliminarlo, pues sabía que era una carta de triunfo que sacaría más tarde. Mientras el protagonista preparaba una formación, aquel chico se acercó, preguntándole que qué tipo de formación estaba haciendo, que si acaso era para acelerar la nave, a lo que rápidamente el protagonista le confirmó, diciendo que era una Matrix de teletransportación espacial de corta distancia, logrando así teletransportarlos a millas de distancias, muy lejos de aquella bestia de piedra. Esto alegró bastante a aquel chico hijo del líder de la secta de Tianshu, quien decía que si acaso existía tal cosa, pero si el prota lo decía era verdad, lo cual generaba una sensación de vida en él debido a que no tendría que ser devorado. Pero rápidamente el protagonista cortó su felicidad diciendo que no tenía intención de llevarlo con su Matrix de teletransportación, por lo cual ya podía ir buscando una manera de escapar por su propia cuenta. Palabras las cuales convirtieron en piedra a aquel pequeño príncipe. Aquel chico rápidamente se colocó llorando a rogarle al protagonista diciendo que este lo piensa que porque ambos son descendientes del territorio del sur debía pensarlo más. Pero el prota le dice que no hacía falta decirlo, que solamente debía decirle cuánto dinero tenía y el prota vería si vale la pena llevarlo. Pues como ya saben, el protagonista tiene la mala maña de cobrarle a la gente por todo. Rápidamente aquel chico comenzó a sacar miles de piedras primordiales diciendo que se las daría absolutamente todas. Pero el prota simplemente se reía diciendo que era el hijo del señor de la secta de Tianshu, que cómo no puede tener suficiente dinero. Así fue como rápidamente el protagonista escribió un recibo de pago diciendo que en aquel caso debía escribir un pagaré y el protagonista iría a su puerta de Tianshu cuando salgan del monte Meru. Aquel chico quedó temblando al leer el recibo que el protagonista le dio, pues quedó totalmente congelado, preguntando que si acaso el protagonista en realidad iba a cobrarle 10.000 millones de piedras primordiales de grado medio por su vida. El protagonista simplemente le dice que vale ese precio y que no debía menospreciarse a sí mismo, y obligándolo a sellar aquel pagaré. El chico pensó que después de todos modos, después de salir de ese lugar, se había escondido en Tiananmen y que si tuviese la habilidad podría ir y complacer al protagonista, pero realmente no cree que el protagonista se haya atrevido a ir a su ciudad a pedir dinero, o bueno, no a su ciudad sino a su secta. No cree que se enfrente a su padre. El protagonista, al ver que este tipo ya había sellado el pagaré, le dice que no estaba para nada mal, que debía entrar en la formación, y activando la misma, el protagonista deja ver cómo la bestia estaba a punto de tragarse su nave la cual fue completamente devorada, pero vemos un rayo de luz. Fue la formación del protagonista quienes se lo llevó en un santiamén a millones de millas. La bestia parece quedar un poco dudosa debido a que se había tragado un pedazo de madera, pero ya por otra parte del monte Murin, bueno, del monte Meru, como quieran decirle, había un grupo de personas las cuales rodeaban un árbol.
Este árbol parecía contener algo bastante especial, algo tan especial que codiciaban todos los guerreros. Una chica comenta que la fruta del camino de los 7 números estaba a punto de madurar y que inevitablemente estos tendrían una pelea feroz más tarde, por lo que teme que afectaría la fruta del camino de los 7 números y se recomienda que todos trabajen juntos para encontrar una solución pacífica, pues de lo contrario nadie obtendría aquella fruta. Esta era una chica del territorio del norte llamada Gushon Kushi de 8 estrellas. Bueno, quién sabrá qué carajo es. A lo que su padre comenta que solamente había una fruta de Kishutao y que todo el mundo la quería, que qué opinaban de una solución pacífica. Pues decía que en resumen jamás se rendiría si tenían que pelear. Este tipo era nada más y nada menos que un Gushon de 8 estrellas llamado Shueikui. Rápidamente comentan que la fruta Kisudao se cultiva absorbiendo la esencia del cielo y la tierra y contiene toda la concepción artística del emperador marcial Kisu, pues si se la tragan no habría obstáculos para avanzar hacia el emperador marcial y además dentro de aquel Kisu sería mucho más fácil cultivarse al nivel emperador marcial de 9 estrellas, por lo cual aquel tipo de fruta que desafía el cielo era exactamente la fruta Dao con la que sueñan los genios discípulos de nivel Gushon. Aquellas personas del norte seguían hablando, comentando que cualquiera que no haya alcanzado el nivel Gushon sería enviado a miles de kilómetros de distancia, de lo contrario serían asesinados sin piedad si no se marchaban. Su hija comentaba que estaba de acuerdo, pues sin el reino de Gushon tragar el Dao era inútil, y además si estos movían las manos en un momento se convertirían directamente en carne de cañón, por lo cual sugería a los otros artistas marciales que tengan la cabeza lúcida, debido a que aquella fruta Kisudao no era algo que la escoria Gushon pueda mantener en sus manos. Los demás artistas marciales quedaron bastante molestos preguntando que qué había sucedido con el rey del reino marcial, pues comentaban que no eran el único que habían llegado a descubrir aquella fruta, que por qué no la querían compartir al final. Pero aquella chica bastante arrogante del norte comenta que fuera del territorio del sur quien estaba calificado para entrar y quien no era del reino Gushon, pues les advertía nuevamente que toda la escoria de la región del sur debería marcharse. Los artistas marciales comentaban que hace tiempo que no le agradan las personas del territorio del sur, pues parecían querer colocarse del lado de aquella chica para aprovecharse, diciendo que no saben cuánto costó la superación de aquella relación, pues al final toda la familia de aquella chica fue arruinada por el protagonista de la región del sur. Rápidamente los artistas marciales de la región del sur comulgaron que si estos no fueran, que si no fuese por el territorio del sur, que si acaso creen que terminarían en el monte Meru, pues comentan que al principio suplicaron en voz baja una cuota, pero ahora les habían dado la espalda. Rápidamente el padre de la chica le dice que proteja la fruta debido a que él se encargaría de la escoria, y así fue como se lanzó al ataque de aquellas personas quienes pensaban que aquel bastardo en realidad les despreciaba y quería luchar uno contra muchos para eliminarlos y quedarse después de que estos le ayudaron. Aquel tipo bastante molesto golpeó sus palmas diciendo que esa era la técnica de los 8 dioses desolados, una palma tan poderosa que parece haber eliminado a todos los artistas marciales que estaban en su camino, mientras la chica solo se encargaba de proteger la fruta Kisu. Esta parecía estar creando una especie de barrera para que nada le afectase a la misma. Otros artistas marciales de otras regiones preguntaban a la chica que si acaso quería utilizar un método secreto para cubrir la fruta del Dao, que si acaso quería quedársela para ella sola, pero aquella chica piensa que no estaba monopolizando nada, que solo era ridículo lo que decía, preguntando que si acaso las personas que quieren codiciar la fruta Dao, pero no querían protegerla, son dignas de culparle. Bastante furioso, uno de estos artistas marciales se lanzó al ataque con su hacha que parte el cielo. Esto emocionó bastante al tipo del norte, quien comenta que obviamente podían escapar, pero si tenía que ir, pues este lo eliminaría. Así fue como con su palma de 8 desolaciones partió en 2 al tipo del hacha.
tomando así el hacha de este método de burla. Y no solamente eso, sino que el tipo que partió en dos terminó explotando en el aire. Mirando en la nueva arma que había ganado, aquel tipo del norte comenta que el territorio del sur era de hecho un lugar remoto, pues aquel grupo de tipos podían considerarse hombres fuertes del rey marcial y que la secta marcial, pero todos todavía utilizaban armas misteriosas de cuarto nivel, lo cual para él era una total porquería. Desprestigiando al territorio del sur y despreciándolo por completo, quebró aquel hacha de nivel misterioso de cuarto nivel. El otro artista marcial que estaba cerca comenta que si todos estos hubiesen tenido armas misteriosas de quinto nivel, el mismo hermano Shui Kui no habría tenido éxito tan fácilmente. Por otra parte, aquel tipo que quebró el hacha le comenta que el hermano Qin Shen sigue siendo el más afortunado, pues de hecho podía recolectar la espada de Kinsuo de séptimo nivel, por lo cual realmente les había envidiado. Pero este tipo, al voltear la mirada, se percata de algo interesante. Se trataba de una espada en la cual se había convertido aquella fruta. La chica quedó sorprendida debido a que ya había llegado a su límite. Y aquella espada comenzó a iluminarse, cuya cosa los sorprendió a todos. La chica del norte pensaba que la coerción que emanaba aquella misteriosa arma era definitivamente algo de séptimo nivel. Y además, el portador de la espada lograba romper su barrera con un solo golpe de espada, así que al menos el nivel de cultivo no sería inferior al de ella. Aquella espada fue enviada por una persona supremamente poderosa para robarse la fruta de Kinsuo. El tercer chico que se encontraba con la gente del norte sabía que aquella era la espada de sombra oscura, conociendo el dueño y portador de la misma. Así fue como el dueño terminó haciéndose presente, diciendo que resultó ser el hermano Qin Shen, que fue abofeteado por Li Yunxiao, el que quería robarse la fruta. Este tipo se llamaba Fan Shan del territorio del norte, un gushon de 9 estrellas, preguntando que qué hacía tanta gente allí, pues no solamente su hermano Qin Shen estaba allí, pues aquellos 3 maestros del baile también estaban allí, lo cual le parecía una casualidad. Los 3 tipos que el protagonista obligó a bailar en la pasarela decían que resultó ser Fan Shan o Shan Fan de la familia Shan en el territorio del norte. Y no solo él, sino que estaba acompañado por Zhou Ziyuan, el chico que el protagonista había ayudado anteriormente. Por otra parte, el bailarín cabello azul piensa que inesperadamente llegaron 2 enemigos más poderosos y eran aún más problemáticos conseguir así la fruta Kisu. El chico que el protagonista había ayudado anteriormente le comenta a su hermano Shan Fan que de hecho allí había un tesoro, diciendo que su reino haitiano, su artefacto, lograba ver el aura de aquella fruta en solamente 100 millas. Y no solamente eso, sino que cualquier tesoro del cielo y la tierra no lograría escapar de las miradas indiscretas. Shan Fan rápidamente le comenta a este que el espejo Hao Tian del hermano Shi Yuan era realmente digno de su reputación y era en realidad la fruta de Kisu Tao, comentando que en aquel Monte Merud era verdaderamente digno de ser un país de las hadas y en realidad existía un fruto taoísta generado por el cielo y la tierra en el Monte Meru, y era solo que solamente hay una fruta Dao, pero había mucha gente como para repartirla. Rápidamente con su artefacto le comenta a su amigo Zhou Fan que todavía había gente llegando hacia allí, y parece que todos estaban conscientes de aquella fruta Kisu Dao. Por otra parte, Shan Fan le comenta que aquellos con poca fuerza buscaban la muerte, e incluso las barreras poderosas no pueden detenerlo, que solo debían levantar una barrera para mantener alejado a las personas que están metidas en el camino. Los que ya estaban allí pensaban que ahora la situación se estaba complicando cada vez más y estos debían tener conciencia para luchar hasta la muerte. Repentinamente, la nave del protagonista llegó al lugar. La gente comentaba que de hecho había personas que buscan la muerte, comentando estos que habían 3 auras arriba de la nave del protagonista. Una era una Gushon, el otro un Guken y el otro un Gushon, la
la cual le parecía a esta gente una combinación bastante divertida. Pero por otra parte, el chico de cabello verde le llega a la mente que se trataba de Li Junxiao, una persona con la cual nadie se puede meter. Los tres tipos que el protagonista había colocado a bailar y hacer cosas obscenas preguntan que si acaso podía un señor Gushong entrar en el monte Meru, preguntando que qué fuerza tenía la mente tan abierta, que si acaso será porque realmente no quedaba nadie o había muchas piedras primordiales que no tenían dónde gastarlas. Estos simplemente seguían burlándose diciendo que querían eliminarlos, y todo era por lo débiles que le parecían las personas que estaban allí, que debía ser otra persona inútil del territorio del sur y que no debían preocuparse por ellos, que debían hablar de ello cuidadosamente con algunos de estos. Pero rápidamente todos se lanzaron a tomar la fruta, pero aquella fruta fue agarrada por el protagonista, quien tras tomarla casualmente comenta que en realidad era la fruta Kisudao, que no estaba mal, que comer aquello era de gran beneficio y que nadie quería un bebé tan bueno, así que tenía un gran problema. Esto molestó a todos los artistas marciales que se enfrentaron a otros por esta fruta, y mientras el protagonista se marchaba después de robársela casualmente, todos comenzaron a perseguirle, comentando estos que debían volver, que el prota era una rata y que debían entregar la fruta a Kisudao. Mientras aquellos artistas marciales se lanzaban a la nave del protagonista, el chico que el prota ayudó anteriormente sabía que aquella nave verde pertenecía a Li Junxiao, una persona a la cual este le teme con su vida. Ya continuando con lo acontecido, vemos como el grupo de personas seguían al protagonista en su nave. Decían estos que debían atrapar al protagonista y eliminarlo, pero por otra parte el chico de cabello verde que el protagonista anteriormente intimidó pensó que cómo se atreve a quitarle la fruta del camino de los 7 números delante de todos, que incluso si Li Junxiao tenía la capacidad de alcanzar el cielo, todavía estaba buscando la muerte. Por otra parte, el protagonista parecía estar bastante relajado con la nueva fruta que había obtenido, mientras en su nave también cargaba parte de la profesora Luo Yunshan, al hijo del jefe del clan Tianshuo. Bueno, quién sabe cómo es que se llama aquel clan pedorro. El hijo del jefe de aquel dicho clan preguntaba al protagonista que cómo podría existir algo que desafíe al cielo de esa manera. Este simplemente tarareaba, cuando la profesora le comentó al prota que aquellas poderosas auras estaban detrás de su nave. El prota solo le dice a la profesora que no debía entrar en pánico, que simplemente debía acelerar la nave a toda velocidad. Rápidamente vemos a aquel hijo del jefe del clan, quien estaba preocupado, preguntándole al protagonista que si la dirección hacia la que iban era la que este estaba pensando, pues parecía estar demasiado asustado. El prota solamente le confirma esto y le explica que los 8 maestros de artes marciales, incluidos muchos maestros en la cima de las 9 estrellas, se habían preguntado si podrían eliminar a la bestia de piedra, pues el protagonista iba en camino a la bestia de piedra, diciendo el hijo del jefe de aquel clan que había bestias de piedra frente a ellos y tantos maestros de artes marciales detrás de ellos, por lo cual estaban contra la espada y la pared, diciendo que si quedan atrapados en medio, preguntaba que si acaso podrían escapar más tarde. A esto el prota simplemente le pregunta que si había olvidado cómo escapó un momento atrás, pues el prota tenía en mente utilizar otra Matrix de teletransportación, lo cual generó que aquel pequeño chico corriese, pensando que casi pierde la vida en el ataque del poderoso monstruo un momento atrás, y quería el prota hacerlo de nuevo, pues este sabía que lo había hecho a propósito y que el prota hacia él no tiene ninguna buena intención. Por otra parte, el protagonista le decía a la profesora Luo que debía estar preparada, cuya cosa la misma confirma diciendo que ya no tenía ningún problema. Los artistas marciales que seguían el protagonista maldecían preguntando que cómo era que aquel carro de lobo verde corría tan rápido. Otros comentaban que lo había alcanzado inmediatamente
inmediatamente y debía cortar al protagonista y solo dejar su cadáver hecho pedazos. Pero por otra parte, el chico de cabello verde, intimidado por el protagonista, pensaba que su espejo, Hu Xianting, había respondido. Sin embargo, la respuesta no fue la que este esperaba, debido a que se alertó y se dio cuenta de a dónde el protagonista se estaba acercando. Rápidamente gritó a sus compañeros que debían detenerse y tener cuidado, pues él se acercaba hacia ellos, un monstruo demasiado poderoso. Los artistas marciales del norte decían que no tenían que tener cuidado debido a que eran muchos artistas marciales poderosos y que no había necesidad de preocuparse, que justo a tiempo era para atacar al carro del lobo azul junto con el monstruo que tenían enfrente. El prota, por otra parte, mientras activaba la Matrix, se preocupa por el chico, quien estaba tragando píldoras como loco, diciéndole a este Wang que ya casi la Matrix había terminado y que debía apurarse debido a que solo quedaban 3 segundos antes de impactar con aquella gran bestia. Cuando la bestia alzó su boca para tragarse la nave del protagonista, los artistas marciales que seguían al protagonista, asustados, preguntaban que qué clase de monstruo era aquel, que por qué era tan grande. Maldecían, preguntaban que por qué era tan grande y que si acaso podría ser un monstruo de nivel emperador. Así fue como la nave del protagonista se acercaba a gran velocidad a la bestia mientras era perseguido por el grupo de artistas marciales, quienes decían que por el bien de aquella fruta quiso Dao Guo, ¿por qué no apostar su vida en una oportunidad? Pues también comentaban que aquel monstruo era tan grande y no debe ser lo suficientemente ágil, por lo cual todos debían luchar a su alrededor y eliminarlo. Pero ya, cuando la nave del protagonista estaba a punto de ser atacada por ambos bandos, tanto como por el monstruo como por el grupo de artistas marciales, la Matrix de teletransportación se activó. De esta salieron disparados el prota, la profesora Luo y el chico Wang Qian, quien es el hijo del jefe de la secta. Ya dejaré de repetirlo, pero es muy graciosa su cara. Repentinamente, cuando aquella bestia lanzó su ataque, los artistas marciales que seguían al protagonista quedaron asustados debido a que se dieron cuenta de que si aquel ataque que decía muerte les caía a uno de estos, ni siquiera se darían cuenta de que los mató. Rápidamente el grupo de artistas marciales se dispersaron rodeando hacia la bestia. El chico de cabello verde con el espejo mágico comentaba que las 3 personas ya estaban a decenas de kilómetros de distancia. En la luz que salió disparada de la nave del protagonista un momento atrás, rápidamente uno de estos artistas marciales comenta que debían seguirle, que quien capturó la fruta que estos codiciaban era el protagonista, el señor de la ciudad de Yanggu, Li Yunxiao. Todos sorprendidos preguntaban que quién era aquel tipo, que era demasiado irreconciliable. Y tras marcharse dejando a la bestia sola, estos seguían comentando que el objetivo de aquella bestia de piedra también era Li Yunxiao y era demasiado arriesgado para ellos perseguirlo por ahora. Sin embargo, otro pregunta que por qué estaban entrando en pánico, que debían mirar lo lenta que era la bestia de piedra, pues temen que ya habían eliminado al protagonista para cuando aquella bestia llegue. Pero repentinamente a todos se les salieron los ojos al darse cuenta de que la bestia se hizo bola y comenzó a girar, a punto de aplastar a todos estos, quienes no entendían lo que sucedía. Mientras eran atropellados, uno gritó que quién fue la persona que dijo que aquella bestia era lenta, pues simplemente maldecían debido a que nunca en sus vidas se habían equivocado tanto. Tras salir del camino de aquella bestia, los artistas marciales nuevamente se agruparon persiguiendo al protagonista. Estos se colocaban al corriente intentando no quedarse atrás. Por otra parte, vemos al chico, al cual el protagonista salvó, quien estaba vomitando después de aquella teletransportación, pues este había quedado en una rama, mientras que el protagonista y la profesora Luo parecían estar en óptimas condiciones. Rápidamente el protagonista comentó que aquella gente era demasiado cobarde, preguntando que qué debe hacer si simplemente corre por su vida sin siquiera ser golpeado, y preparando unas escrituras comenta que no había problema, que rápidamente ayudaría a aquel chico a bajar del árbol. Por otra parte, el chico, hidratándose, piensa que la riqueza que sacó en aquella oportunidad fue desperdiciada en él
por el protagonista debido a que tuvo que tomar aquel elixir tan caro. Mientras el protagonista ejecutaba una técnica suprema, la profesora Luo pensaba que no reconocía aquellos signos, sin embargo eran bastante lindos a sus ojos. Por otra parte, Wang Qian piensa que como pudo Li Yunxiao, que solo tenía el nivel de artes marciales del señor Gu, permanecer en el cielo flotando. Pues este no entendía los misterios que tiene este tipo reencarnado. El protagonista parece haber creado una Matrix, a lo que rápidamente comentó que simplemente debían utilizar aquellas misteriosas armas rotas para hacer un ojo de formación, mientras pensaba que afortunadamente tenía la buena costumbre de recoger las pertenencias de otras personas en cualquier momento, para luego utilizarlas en este tipo de Matrix. Así fue como el protagonista preparó todo, dándose cuenta estos de que aquella bestia giratoria se acercaba a gran velocidad hacia ellos. El prota comentaba que solo debían esperar a que esta bestia se acerque lo suficiente. Por otra parte, el chico Wang Qian estaba aterrado, diciendo que resulta ser una formación que puede desaparecer el vacío, y era completamente una trampa. Por otra parte, los artistas marciales seguían siendo perseguidos por aquella bestia a la cual se le colocaron al frente. Gritaban que Li Yunxiao ya estaba a la vista. Así como cuando Colón nos invadió en América. Repentinamente vemos que los artistas marciales que traspasaron la Matrix del protagonista parecen haber caído en su trampa nuevamente. Wang Qian, sin entender absolutamente nada, pregunta que por qué estos artistas marciales se detuvieron de la nada, que si aún no podían despertar, la bestia de piedra los eliminaría tan pronto como llegue. Pues se trataba del protagonista utilizando el control para utilizarnos nada más y nada menos que como carne de cañón frente a aquella gran bestia que se aproximaba. Rápidamente el protagonista gritó alertado. Y no solamente él, sino los artistas marciales a los cuales el protagonista liberó de su ataque mental. Los artistas marciales miraban con aprecio al protagonista debido a que tenían muchas ganas de despedazarlo. Sin embargo, el protagonista estuvo preparando todo hasta este momento. Rápidamente activó la rueda del tesoro de la luz dorada y el poder de las 4 direcciones, cuando los artistas marciales miraron a su espalda, percatándose de algo bastante bueno. Lo bueno era el bocado que se iba a lanzar aquella bestia de piedra con el montón de artistas marciales, pero el protagonista no dejaría que esto sucediese. Rápidamente activó la Matrix que estuvo preparando. Al parecer la misma estaba a punto de proteger al grupo de artistas marciales. Aquella bestia parece haber impactado con la Matrix del protagonista. Una Matrix que estaba a punto de entrar en su boca. Pero repentinamente el montón de armas que el protagonista utilizó en la misma se quebraron. Los artistas marciales simplemente quedaron confundidos sin entender qué estaba sucediendo mientras preguntaban que qué pasó, pues estuvo inmovilizado por un círculo mágico. Preguntaban que si acaso el protagonista también fue capaz de detener a aquella bestia. El prota simplemente les gritó que qué estaban mirando, que si este no toma medidas en ese momento cuando sus formaciones, ojos y armas místicas sean rotas, todos estarían sin vida, que debían darse prisa y eliminar a aquella bestia de piedra. Pero a uno de estos artistas marciales para nada le importó. Se dobló contra el protagonista e intentó atacarlo mientras este estaba ocupado. Sin embargo, aquel hombre terminó siendo detenido por su compañero, quien le comenta que si tiene algún odio debía suprimirlo, que ahora todos necesitaban unir sus fuerzas para lograr así destruir a la bestia de piedra, pues de lo contrario sabe que nadie sobreviviría. Tras escuchar esto, el protagonista también le comentó a aquel tipo traicionero que si le elimina, la formación se rompería instantáneamente y estos mismos podían encontrar una manera para luego lidiar con aquella bestia de piedra. Tras escuchar esto, el compañero le comentó que la formación del prota era extremadamente poderosa y ya había reprimido la bestia de piedra dentro de ella, que si estos cooperan con aquella formación no deja de tener esperanzas de que tantas de sus sectas marciales ataquen juntas, pues de lo contrario, incluso si escapaban por completo, inevitablemente terminarían siendo asesinados al final. El señor Denault parece estar completamente de acuerdo, diciendo que si alguien le deja libre en aquel momento sería el primero en eliminar a aquella bestia.
Así fue como todos los artistas marciales rápidamente se colocaron de acuerdo, logrando así un gran ataque a aquella bestia de piedra, la cual estaba sumida en el bloqueo que le colocó Li Yunxiao. La bestia parecía estar sufriendo. Vemos que tiene una reacción bastante extraña, como si esta misma estuviese sufriendo, cuya cosa de la cual los artistas marciales del norte y el que protegió al prota se percataron. Tras todo, percatarse de que los ataques eran eficaces, sin dudar se lanzaron al ataque para aniquilar a aquella bestia con todo el poder que tenía. Por otra parte, el protagonista solo se dignaba bloquear los movimientos de aquella bestia. Esto fue algo demasiado sorprendente incluso para la profesora Luo, quien miraba sorprendida aquel acto. De un momento a otro, la formación del protagonista parecía estar quebrándose, diciendo que la formación no podría aguantar mucho más y que debían darlo todo. Así fue como todos los artistas marciales comenzaron a sacar sus cartas bajo la manga, dándolo todo para eliminar a aquella bestia, la cual, si no eliminaba, acabaría con todas sus vidas. De un momento a otro, con todos estos ataques combinados, finalmente la bestia fue atravesada, dando así lugar a que aquella bestia se pulverizara en muchos pedazos de piedra. Y aunque se parecen a piedras muy pequeñas, las mismas tienen el tamaño de un humano común. Después de un momento de que aquel monstruo fuese eliminado, su cabeza se dejó ver hecha pedazos. Pero lo más intrigante de todo esto era lo que se estaba formando en el lugar donde se supone estaba el corazón. Uno de los artistas marciales pregunta que qué estaba sucediendo allí, debido a que no parecía algo normal. Pero el protagonista parecía estar en alerta, debido a que conocía lo que se estaba creando en aquel lugar, pues se trataba de nada más y nada menos que el rey de las bestias de piedra. Todos debían atacar a la piedra de color rojo inmediatamente. Por otra parte, el artista marcial con la sombrilla o la gran espada comenta que aquella piedra roja debe ser el corazón de aquella bestia de piedra, diciéndole a Lu Qingchen que sacase su espada. Así fue como estos dos combinaron sus espadas, pues estas dos espadas tienen un poder bastante único. Comentan que las dos espadas de Shikin y Qianzuo son originalmente un solo cuerpo, y era extremadamente la famosa espada Shikin Shinzuo en las regiones occidentales, pues comentan que la espada Shikin Qianzuo tiene la propiedad de un emperador juntas. Y no solamente eso, pues después de que aquella espada desapareció de la secta de la intención de la espada fundada por el emperador Shikin Gu, la espada fue destrozada cuando sus discípulos la arrebataron y se dividió en dos seres de séptimo nivel, la espada Shikin y la espada Qianzuo. El prota, al percatarse de esto, parece haberse enamorado de aquella arma. Rápidamente, el señor del norte gritó que nada parecía estar bien debido a que el corazón de la bestia de piedra parecía estar recuperándose. La chica gritaba que aquí estaban esperando, que debían darse prisa y darle un golpe fatal. Los dos chicos con las espadas decían que la fusión de la espada Shikin y Qianzuo parecía enfrentar una gran resistencia y temen que no podrían soportarlo. El otro, de ropa azul, le comentó que era porque su nivel de cultivo era varias estrellas peor que el de él y por eso no podía controlarlo completamente bien. Así fue como repentinamente aquellas dos espadas se combinaron. Los chicos no entendían absolutamente nada, pero aquella espada parecía estar siendo controlada por una tercera persona, preguntando a los dos propietarios que quién la estaba controlando para que atacase al corazón de la bestia de piedra. Así fue como aquella espada Shikin Qianzuo impactó en el núcleo de la bestia del corazón de piedra. Se trataba del protagonista quien la estaba controlando, preguntándose estos dos artistas marciales que si acaso podría ser el protagonista nuevamente. Pero repentinamente, una explosión dio lugar. El prota solamente gritó que todos debían tener cuidado. La profesora Luo corrió hacia Li Yunxiao, intentando posarse frente a él. Todo esto con la intención de protegerlo. Escombros salieron hacia todas partes. Los artistas marciales por muy poco lograban protegerse. Y la barrera que la profesora Luo había colocado parecía estar a punto de ceder. El protagonista, al percatarse de esto, en un rápido movimiento se aproximó
Todo esto con la intención de dar su vida por la profesora Luo. Sin embargo, la profesora Luo con esta acción quedó demasiado sorprendida. Y ya cuando su bloqueo se dio completamente, el protagonista recibió uno de estos fuertes impactos con su cuerpo. Y todo esto con la simple intención de salvar a la profesora Luo. Tras ser completamente herido, el protagonista le dice al oído a la profesora Luo que ésta era demasiado valiente, que en aquel punto todavía estaba pensando en proteger a su alumno Li Junxiao. La profesora Luo parecía estar demasiado triste, diciendo al prota que cierre el pico, que ya se sentía bastante incompetente frente a él. Y ya cuando aquella explosión dio fin, vemos que todo quedó completamente devastado. La profesora Luo no parecía entender nada de esto, preguntaba solo al prota que cómo estaba. El prota, mirando un tanto desconcertado, dice que afortunadamente el cuerpo poderoso podía absorber el daño y nutrir su propio cuerpo haciéndolo más fuerte, por lo cual no le pasaba absolutamente nada, o si no esta serie no seguiría. La profesora, tras escuchar estas palabras, no entendía cómo era que el prota estaba completamente ileso. El prota simplemente le dice que todo estaba bien, que iría a echar un vistazo al corazón de piedra. Rápidamente el prota se acercó al corazón de piedra. El mismo parecía tener un gran tamaño, y tomando una piedra, el protagonista le decía al corazón que dejase de luchar. Encadenándolo con sellos divinos, el prota le dice al corazón que no lo eliminaría, que solo debía ser su sirviente. El corazón, tras escuchar las palabras del protagonista, cedió. El protagonista se acercó a él en un intento de encapsularlo en su anillo espacial, pero el espejo se acercaba para bloquear todo movimiento del protagonista. El prota le dice que ya lo había probado, que aquel espejo era falso y no puede controlar al prota en lo absoluto. El chico seguía insistiendo, diciendo al protagonista que debía entregar la fruta Kisudao y el corazón de piedra para perdonar su vida. El prota, por otra parte, le preguntaba que si acaso todo el mundo se fue, que dónde estaba donde todo el mundo luchó a muerte un momento atrás. Lo maldecía preguntándole que si acaso no le dijo que le entregase el corazón de piedra, pero el prota no tenía en mente entregárselo. El prota simplemente le miró diciéndole que si él, Gu Yantin, permaneciese en aquel espacio, el poder de la explosión final de la bestia de piedra lo reduciría al menos a la mitad, que debía mirar cuántas personas estaban perdiendo la vida y heridas en ese momento. Sin embargo, a él no le estaba pasando absolutamente nada, debido a que se escondió como una rata cobarde. Aquel chico, frustrado tras escuchar las palabras del protagonista, le dice que deje de hablar, que este era más ágil y por eso no se lesionó, preguntando al prota que por qué decía tantas tonterías, que debía dejar ambos tesoros y largarse, pues de lo contrario, lo crea o no, el protagonista sería eliminado. Tras escuchar esto, el protagonista parece haberse colocado serio, preguntando que si solamente él era su enemigo, que podía intentar eliminarlo, pues este daría todo para acabar con su vida. Tras escuchar aquellas palabras, el chico se aterrorizó sabiendo quién es Li Junxiao. El prota le dice a este chico que no tiene un corazón fuerte, que cómo puede luchar contra él. Pero no se trataba solo de aquel chico aprovechado, también del chico al cual el protagonista salvó e intentó extorsionar. Este decía que él no podía pelear con el prota, sin embargo él sería muy buen rival, debido a que ya tenía a la profesora Luo encadenada y que realmente no quería ser enemigo del protagonista, pues este se sentía demasiado peligroso. Sin embargo, para él costaba absolutamente todo arriesgarse por la fruta Kisudao. La gran pregunta aquí es ¿qué hará Li Junxiao para deshacerse de estos dos villanos que salieron de la nada? Ya todo continúa donde vemos que el pequeño príncipe traicionó al protagonista. Por otra parte, la profesora Luo Yunshan decía al protagonista que la dejase atrás, pues esta era quien le estaba arrastrando hacia abajo, y el prota no podía darle a estos la fruta Kisudao,
por lo que después tendría que vengarse por ella. De esa manera, de una manera muy triste, la profesora Luo tenía en mente quitarse la vida a manos de aquel tipo, quien tras darse cuenta simplemente alejó el cuchillo de su cuello. La profesora Luo decía que si esta cae en manos de este, ¿cómo le quedaría la vida o la muerte? Al parecer la profesora Luo lloraba de tristeza al darse cuenta de que simplemente arrastraba a la profundidad del vacío al protagonista. Ya nos muestran el protagonista, quien estaba totalmente furioso, con la furia que le llegaba al tope, diciéndole a aquel pequeño príncipe que la deje ir en ese instante, prometiéndole a este príncipe que si la dejaba ir en ese momento, este prometía perdonarle la vida. Por otra parte, aquel pequeño príncipe decía que sabe que el protagonista intentaría atacarle mentalmente, pero era una pena que este estuviese preparado, diciendo al protagonista que si elegía la fruta Kisudao o aquella mujer. Pero repentinamente, y algo fuera de los planes de aquel príncipe que se encontraba sonsacando al protagonista, la tierra comenzó a temblar. Él mismo pensó que si acaso fue culpa del protagonista, pero parece ser el protagonista no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo. Repentinamente vemos que aquel pequeño príncipe, al igual que la profesora Luo Yunshan, comenzaron a caer al vacío. Y no solamente ellos, incluso el chico de cabello verde, quien no entendía lo que estaba sucediendo. El protagonista aprovechó la situación y se sumergió en aquel profundo abismo. De esa manera fue como todo aquel pedazo de terreno fue hundido a las profundidades del monte Meru. Mientras descendía controladamente, el protagonista preguntaba que dónde habían ido estos. Mirando al vacío, preguntaba que por qué no había nadie allí después de que entró en el abismo. Pero tras caer y tocar tierra, el protagonista sintió que no había ninguna señal de Wang Qian o el maestro Luo, bueno, la profesora Luo, comentando que otros también deben haber caído, preguntando que por qué no podía sentirlo, pues comentaba que con la fuerza de estos, preguntaba que si acaso era posible atravesar el muro de piedra y escapar. Pero lo más difícil, y lo que el prota menos creía, era que estos lograsen escapar sin que él se diese cuenta, pues no solamente las personas, que ni siquiera las plantas y las rocas cayeron con el protagonista, como si hubiese sido enviado a un espacio totalmente diferente. Este sabía que no estaba en el mismo lugar al que todos cayeron, y dándose cuenta de un túnel, decía que en realidad parecía haber algo allí abajo, pues comentaba que aquel pasaje estaba hecho de materiales desconocidos por él, materiales los cuales tenían evidentes marcas de hendiduras. Y mientras se adentraba más por aquel túnel, pensaba que uno de los 4 grandes países de las maravillas del reino de Tianghu, el único cuya edad tenía restringida la entrada al monte Meru, y no había ninguna excepción durante decenas de miles de años, pero aquel pasaje probaba una cosa. Era decir que al menos alguien se había quedado en el monte Meru durante mucho tiempo, pues pensaba que aquel era un gran descubrimiento, pues ninguna persona mayor de edad, o al menos mayor de lo que la ley permitía, había entrado al monte Meru. Sin embargo, no se sabía sobre si alguien había envejecido dentro del mismo. Mientras caminaba, el protagonista no sentía el olor de la profesora Luo Yunshan, diciendo que ya debe haber entrado por ese lugar, pues todos aquellos son símbolos de formación y también había varios renacuajos y palabras mezcladas en ellos, pensando que era seguro que aquel debe ser un pasaje dejado desde la antigüedad, pues parece que el monte Meru de hecho no fue creado por el cielo y la tierra, pues al menos no tenía nada que ver con aquellas personas poderosas de la antigüedad. Tras tocar una runa en una pared del protagonista, sintió un leve corrientazo, diciendo que de hecho quedaban reglas en aquellas palabras, pensando que si aquella palabra tenía el poder de las reglas, entonces todo aquel pasaje tenía la oportunidad de ser descubierto por él. Así fue como extendió su poder mental, intentando imbuir
abrir aquella runa con su poder mental, el protagonista obtuvo finalmente la reacción que tanto esperaba, pues aquella runa le quedaba algo de reglas del Monte Meru. Tras activar esta runa, inmediatamente todo el camino parece haberse iluminado para que el protagonista lo recorra a placer. En el fondo de aquel túnel parecía haber una argolla, la cual tenía semejanzas a un portal, preguntando el protagonista que si acaso esta era una Matrix de teletransportación. Acercándose a aquella Matrix de teletransportación, el protagonista piensa que debe reclutar primero al Monte Meru, pues era importante salvar su propia vida. Pero tras acercarse a aquella formación quedó bastante extrañado, pues no entendía lo que estaba sucediendo, pues pensaba que aquel pasaje en realidad había cortado la conexión entre el protagonista y el monumento del dios del mundo. Y ya frente a aquel portal piensa que tampoco puede reconocer aquella formación, pues pensaba que sin el monumento al dios del mundo, con sus pocas fuerzas solamente podía dejarse masacrar dentro de ese lugar al que llevaba. Sin embargo, esto muy poco le importó al protagonista, quien tenía en mente luchar con sus dientes y uñas, solamente por la gran importancia que es para él lograr salvar a la profesora Luo antes de lo que sea posible. Tras entrar por aquel portal, el protagonista fue completamente teletransportado a un camino en lo que parece ser un lugar completamente vacío, de no ser por las escaleras que deslumbraban el lugar. El protagonista pensó que no había nada alrededor, ya que fue teletransportado allí especialmente, no debería de hacerle daño. De esa manera fue como rápidamente avanzó y pisó un escalón de aquella gran escalera. Mientras caminaba, una energía lo rodeaba, pensando el protagonista que qué tipo de poder fluye hacia su Dantian, pues tenía el sentimiento muy parecido, al igual que el aura que emanaba el arte divino del Dayan y el arte divino del Gran Reino. Era bastante poderoso y dominante. Mientras el protagonista subía aquella escalera, el poder seguía reuniéndose en su Dantian, pensando que probablemente no sea algo malo, que debía esperar hasta salir de aquel lugar fantasma y luego estudiarlo lentamente. Y mientras más caminaba, sentía que el poder fluía en cada paso que daba, que si acaso se trataba de que su poder aumentaba con cada paso que daba aquellos grandes escalones, los cuales generaban que el poder se reuniese en su Dantian. Mientras más caminaba, el prota pensaba que con su condición física no podía pasar al siguiente nivel sin una gran cantidad de vitalidad. Sin embargo, bajo aquel extraño poder, preguntaba que si acaso era tan fácil abrirse paso. Tras caminar un rato, el prota piensa que después de dar solo una docena de pasos para llegar a una estrella, todavía quedaban al menos cientos de pasos por recorrer. El prota preguntaba que si acaso tenía que avanzar directamente al rango de secta marcial y emperador marcial, pues comenta que si existiese aquella manera de ser promovido, que si acaso no se pondrían celosos los miles de millones de personas en el mundo que practican artes marciales hasta que vomitan sangre, pues el protagonista obtuvo tremendo power-up. Tras avanzar nuevamente, el protagonista se sorprendió demasiado debido a que había llegado a ser un señor marcial de 8 estrellas solamente, caminando por aquellos escalones. De esa manera fue como el protagonista no desaprovechó la oportunidad y comenzó a correr por aquellas escaleras, aprovechando la gran oportunidad que el cielo y la tierra le habían dado para que avanzase al reino del Gu. Pero repentinamente, el protagonista se sorprendió debido al gran avance que tuvo, preguntando que si ya había llegado a ser un emperador marcial. El protagonista, bastante confundido, preguntaba qué era el poder exactamente, que por qué no podía utilizarlo aunque esté dentro de su Dantian, pero no le presta mucha atención pensando que lo estudiaría en el futuro. Frente a él se posicionaba una formación
la cual mirando piensa que aquellas palabras escritas en ella deben ser información clave. Con su poder mental, el protagonista intentó comunicarse con estas runas como lo hizo al principio del túnel, pensando que quizás actúen de manera similar. Por lo que tras interactuar con estas, las palabras comenzaron a elevarse en el centro de la formación. Mirando esto, el protagonista se percató de algo extraño que apareció en el centro. Pues aquella situación era similar a la técnica divina de Dayan y la técnica divina del Gran Reino, que parecía ser una técnica divina extremadamente poderosa, incluso más que la que este ya tenía. No sabe qué tipo de material estaba hecha aquella pequeña espada, pero lograba ver que en realidad lograba impedir que su conciencia divina la detecte. Mientras el protagonista se acercaba a aquella pequeña espada en el centro de la formación, sabía que aquella no era una arma misteriosa, y tras tomarla como el pequeño avaricioso que es, piensa que debe ser extraordinario colocarlo allí con tanto cuidado. Tras tomar aquella espada, el protagonista se percató de que algo extraño sucedía, pues un nuevo portal apareció frente al protagonista. El prota logró escuchar unas voces dentro de aquel portal, pensando que afuera todavía estaba el Monte Meru. Sin dudar, el protagonista entró por aquel portal, dejando a solas aquel camino. Rápidamente nos comentan que según la leyenda, en el centro del Monte Meru hay un majestuoso palacio que se erige alto y alto, llamado el Santuario Shumi. Esto tenía infinitos beneficios, y que si alguien lograba obtener uno o dos, sus caminos de cultivos en el futuro serían sencillos y no habrían obstáculos en lo absoluto. Pero no solamente eso. Aquella leyenda circuló entre las principales sectas, pero aún no había sucedido nada. Varias personas podían confirmarlo, pues antes de la apertura del Monte Meru, aquel asunto se extendió como la pólvora y casi todas las fuerzas tenían expectativas para aquel santuario, del cual parece ser el protagonista se aprovechó, pues la mayoría de las personas que pueden ingresar al Monte Meru llevan mapas obtenidos de diversas fuentes y dibujados por guerreros de todas las edades. Aquel palacio no fue lo que el protagonista consiguió, debido a que había un grupo de personas que tenían en mente conseguirlo anteriormente antes de entrar al Monte Meru. Aquí la gran pregunta es que de quién sería el gran tesoro entre todo este montón de gente. Repentinamente vemos al pequeño príncipe que también había encontrado aquel palacio. Este gritaba con gozo, diciendo que lo había encontrado accidentalmente, pues tenía en sus planes ir, pero no encontrarse con el palacio de la nada. El chico de cabello verde y el otro artista marcial preguntaban que dónde estaba el protagonista, que por qué no lograban verlo, pues no podían encontrarlo ni siquiera con el espejo Hao Tian. Preguntaban que si acaso el prota perdió la vida en el pasillo un momento atrás, pero el otro artista marcial dice que el protagonista era una bestia y que si lo encontraba tenía que eliminarlo. Por otra parte, en brazos de aquel pequeño príncipe, la profesora Luo estaba depresiva, pensando que el protagonista jamás perdería la vida. Esta solo se preguntaba que si esta no fuese una carga, ¿qué tan lejos lograría llegar a ser el protagonista? Mientras se acercaban a aquel palacio, el chico de cabello verde comenta que no importaba tanto, que ahora que habían encontrado el santuario en el Monte Meru, estos realmente serían prósperos, pues comentaban que el tesoro que contiene era tan valioso como la fruta de Kisudao, incluso más, lo cual era realmente una bendición disfrazada. Estos dos parecían estar alegres, pero el pequeño príncipe pensaba que aquella chica, la profesora Luo Yunshan, era una responsabilidad total para él ahora, pero no se atrevía a eliminarla, ni siquiera a liberarla. Y todo era porque tenía mucho miedo de que Li Yunxiao estuviese con vida. Tras estos llegar al palacio, quedaron sorprendidos, maldecían al mirar el montón de gente, pues parecían haber personas intentando tumbar las paredes de aquel gran palacio con la intención de entrar. Unos luchaban por entrar, mientras otros solo eran espectadores, donde vemos a la pequeña señorita Ding
a la espera de Li Yunxiao. Tras llegar el príncipe con sus hombres hacia donde estaba, la señorita Ding preguntaba que si acaso no querían entrar. El chico de cabello verde comentó que no debieron haber logrado entrar por la fuerza, por lo que aquellas personas simplemente practicaron a quemar de vitalidad. La señorita Ding quedó sorprendida al mirar que la profesora Luo Yunshan fue raptada por aquel príncipe. Rápidamente se acercó al príncipe preguntando que quién era él y que dónde estaba el señor Li Yunxiao. El príncipe simplemente tomó a la profesora Luo por el cabello diciéndole a la señorita Ding que no se le acerque o la eliminaría. La señorita Ding, un tanto sorprendida, quedó, preguntando que si acaso no era pariente de ella y que si realmente le amenazaba con eliminarla, que cómo puede ser posible cuando no le importa en lo absoluto. Pero todo esto pareció ser mentira. Rápidamente se lanzó al ataque diciendo que si quería eliminarlo, lo haría con mucha facilidad. El príncipe levantó sus defensas y rápidamente lanzó a la profesora Luo a lo lejos. Acercándose con gran velocidad al príncipe, la señorita Ding conectó un golpe hacia el mismo, logrando así que este fuese empujado hacia atrás y la profesora Luo Yunshan quedase libre. Aquel chico quedó sorprendido pensando que incluso si no estaba herido no parece ser rival para aquella mujer, pues sabía que la profesora Luo se salvó en aquella oportunidad, siendo así salvada por la señorita Ding. Tras darse cuenta de que no era su rival, aquel cobarde príncipe se alejó gritando que este era una Malyao, ya saben que no lo voy a decir, diciéndole la señorita Ding a la profesora Luo que si ésta estaba bien, preguntando que dónde estaba el protagonista. La profesora Luo parecía estar bastante triste. Esta simplemente señalaba que no sabía absolutamente nada. La señorita Ding rápidamente llegó a la conclusión de que el prota seguramente encontró algo más, pues de lo contrario, entre estos solamente había un pasaje por el cual es imposible perderse. Rápidamente miró la cara triste de la profesora Luo y le dijo que no se preocupase, que con la fuerza del protagonista cualquier dificultad se podía superar. Por otra parte, la profesora Luo comenta que si el protagonista falla, jamás de los jamases podría sentirse a gusto en su vida. La señorita Ding rápidamente escuchó a un chico quien preguntaba que si acaso no era la pequeña Lin Er. Esta pensaba que tenía que ver con ella que no pueda tener tranquilidad por el resto de su vida, pues después de escuchar lo que dijo ahora se sentía a gusto. El chico que llamaba a la señorita Ding pensó que lograría conocer a su amada mujer en aquella remota región del sur, pues no se habían visto en más de un año. Y debido a que la señorita Ding se había vuelto cada vez más hermosa, este chico era Tan Yuan, uno de los miembros del Consejo de la Alianza Empresarial de la Cámara de Comercio de Siji. Acercándose a la señorita Ding, este comenta que en comparación con ella, Shi Luo Yang era completamente horrible. Pero la señorita Ding lo rechazó diciéndole a Tan Yuan que saliese de allí. Este chico simplemente siguió molestando, comentando que había mucha gente fuerte en ese lugar y era peligroso, por lo cual todavía se quedaría para proteger a la señorita Ding. La señorita Ding, bastante furiosa, pregunta que quién quería su protección, que si no se iba en ese instante lo eliminaría. Aquel desvergonzado tipo simplemente comentó que ahora debía dejar de ser tan agresivo por un tiempo, pues después de las 2 sesiones de la Cámara de Comercio de aquel año, toda la Cámara de Comercio de Tianyuan sería un juguete en la palma de su mano. Y por supuesto, eso incluía a la señorita Ding, quien tras arreglarse su mano rápidamente lanzó un ataque en contra de Tan Yuan, diciéndole que debía cerrar el pico. Tras constantes ataques, esta no paraba de luchar. Tan Yuan parecía estar muy relajado, diciendo que no se habían visto en más de un año. Pero el cultivo de la señorita Ding había mejorado demasiado, cuya cosa hacía que esta le gustase mucho más. Todos miraban aquella pelea, comentaban que aquellas dos personas eran muy fuertes y solamente tenían unos 20 años y tenían tal nivel de cultivo, pues al escuchar su conversación un momento atrás parece que aquel chico era uno de los 7 miembros del gremio de comerciantes de Chiji, bueno, quién sabe cómo es que se llama, comparable a los superpoderes de, las superpotencias del continente.
pues comentaban que la fuerza de aquel hombre era obviamente un poco mejor, pero sus movimientos eran demasiado arrogantes. Mirando la pelea de la señorita Dean, la profesora Luo Yunshan piensa que esta era muy mala luchadora, pues con su habilidad estaba en el fondo de ese lugar y no podía ser de ninguna ayuda. Un hombre rápidamente salió de entre el público comentando que aquel cabrón de Tan Yuan había avergonzado a su alianza comercial, pero parece ser vemos a una cara conocida nuevamente. Se trataba de la chica la cual el protagonista avergonzó anteriormente, comentando que el dinero era invencible, preguntando qué tenía que ver con él cuando los dos estaban peleando, pues parecían estar coqueteándose más que peleando. Y son sumamente cariñosos, que si acaso este hombre tenía celos. Aquel hombre, preparando su poder, comentaba que no le importa que estos coqueteen, pero en nombre de la alianza comercial, estos hacen todo tipo de cosas vergonzosas. Este tipo es nada más y nada menos que uno de los miembros de la Cámara del Dinero de Business Alliance Council, llamado Qian Gudi, el hermano de Qian Duo. Tras lanzar su ataque de la señorita Dean, el chico Tan Yuan se percataron del mismo. Sin dudar, solamente tuvieron que evadir aquel ataque, el cual los dejó demasiado sorprendidos. Tan Yuan preguntaba a Qian Gudi que qué quería decir con eso. Qian Gudi simplemente les dice que cuando este sale no solamente representa su propia cámara de comercio, sino que también representan a todas las cámaras de comercio, y que si estos dos continuaban difamando las cámaras de comercio los ejecutaría en el acto. Tan Yuan, bastante molesto, pregunta que qué clase de cabrón se cree, pues preguntaba que si acaso todavía se creía el jefe cuando la cámara de comercio del dinero era como la de él. Y estos solamente son uno de los miembros del Consejo de la Alianza. Rápidamente salió la cuarta chica comentándole a Tan Yuan que realmente le iba a eliminar con aquellas palabras, preguntándole que si acaso es estúpido, que quién no sabe que Qian Gudi siempre ha sido considerado el jefe entre este grupo de personas jóvenes, sin mencionarle incluso Li Feiyu de la Torre de Guanbao. Tomaría medidas si no le gustara, debido a que toda la alianza comercial se vería avergonzada por todas sus acciones. Rápidamente Tan Yuan comenta que si esta tenía la habilidad debía ir con Li Feiyu, pues con su fuerza ni siquiera se molestaba en venir al monte Meru, y esta estaba allí, lo que demuestra que sus niveles son muy diferentes. Mientras Tan Yuan comentaba diciendo que esta finge ser el jefe, frente al resto de todos ellos tenía la habilidad de ser una puerca, cuando de repente todo el piso a su alrededor se quebró. Tan Yuan quedó impactado, dándose cuenta de que realmente Qian Gudi lo iba a eliminar. Sin dudar, tras aquella advertencia, rápidamente Qian Gudi lanzó su ataque, el cual parece haberlo dejado hecho papilla. La gente quedó impresionada preguntando que si acaso Qian Gudi le había dado una muerte instantánea, pero esto no parece ser así, pues de aquel piso todo quebrado salió Tan Yuan con su armadura diciendo que si no hubiese tenido aquel tesoro, hubiese perdido la vida a manos de Qian Gudi. Rápidamente la chica se percató de que esta armadura era la que estuvo en la subasta, la ciudad del protagonista, comentando que este era el conjunto de nivel misterioso. Saliendo de los escombros, Tan Yuan le decía a Qian Gudi que si de verdad se atrevía a eliminarlo, pues allí habían cientos de personas que fueron testigos de que si este perdía la vida, su cámara de comercio CG y su cámara de comercio el dinero serían enemigos de vida o muerte, luchando así hasta el final, preguntándole a Qian Gudi que si acaso podía asumir aquella responsabilidad. Qian Gudi preguntaba a Tan Yuan que si acaso quería amenazarlo con eso, que si acaso creía que podía salvar su vida trasladando la cámara de comercio de CG. Pero Tan Yuan pregunta que como que una amenaza, que incluso si este quiere matarle todavía es capaz de herirlo gravemente, que cuando llegue el momento alguien se aprovecharía de él en el monte Meru y le quitaría la vida. Este le decía que la pequeña Shui Luo Yang a su lado no perdería aquella oportunidad primero,
pues tenía a Gujinin Dan en su cuerpo. Qian Gudi quedó un tanto pensativo escuchando esto, pero por otra parte a la pequeña Shui Luiyang insultaba a Tan Yuan diciendo que si este iba a perder la vida, llevarle para hablar con ella. Era totalmente innecesario, pero vemos que Qian Gudi ya sospechaba de ella. Y marchándose simplemente comenta que si vuelven a hacer algo vergonzoso los eliminaría incluso si estaba gravemente herido. Tras lanzar un bufido, la pequeña Shui Luoyang comentaba a la señorita Ding que realmente le pertenece, que era realmente una zorra y había hombres rodeándolos donde quiera que estaba ella, que incluso estaba el protagonista afuera y cuando el protagonista no la protege Qian Gudi dentro. La señorita Ding bastante molesta pregunta que si acaso cree que todo el mundo era como ella, una zorra a la que le gusta pegarse a los hombres cuando los ve. Esto simplemente molesta a aquella chica diciéndole a Tan Yuan que debía mirar a su mujer y tener cuidado de no dejar que Li Junxiao la seduzca. Por otra parte, Tan Yuan comenta que si Li Junxiao se atreve a robarle a su mujer, realmente estaba buscando la muerte. Abrazando a la señorita Ding, Tan Yuan le dice a la señorita Ding que después de la competencia entre las dos sesiones de aquel año, este definitivamente la aprobaría. Repentinamente apareció la profesora Luo Junshan comentando que no debía tener miedo debido a que el protagonista definitivamente le ayudaría a pasar aquella situación. La señorita Ding parece estar pensativa y un tanto triste debido a su situación. Rápidamente le comentó a Tan Yuan que debe tener cuidado, pues el protagonista parece ser bastante capaz. Sin embargo, Tan Yuan se reía diciendo que la ciudad de Yanggu solamente depende de algunas formaciones para mostrar sus habilidades, que en cuanto a lo que había que hacer allí no era mucho, que si se atreve a pararse frente a él, golpearía al protagonista inmediatamente. Este decía que realmente trataban al protagonista como una persona cuando en realidad era un perro, pero mientras este hablaba estupideces, una mano se acercaba, mano la cual le conectó un fuerte golpe enviando a volar a Tan Yuan. La pregunta es que si acaso esta persona era Li Junxiao. Terminan mostrándonos que en realidad no fue Li Junxiao quien había ayudado a la señorita Ding, pues se trataba de aquel artista marcial el cual estuvimos esperando durante todo el tiempo. Este decía que le encantaba intimidar a las mujeres, sin embargo a él no le importaba, pues rápidamente explicó que Li Junxiao le había derrotado una sola vez y este golpeaba a las mujeres sin tener en cuenta que son las protegidas de Li Junxiao, diciendo que debía golpearlo hasta que coma miércoles, preguntando que si acaso era porque ni siquiera podía comer miércoles delante de él, algo que no tiene mucho sentido a mi parecer, pero bueno. Aquel tipo se levantó arrastrándose preguntando que quién fue el que le golpeó, diciendo que quería ver quién tenía un tamaño tan grande, pero rápidamente se le salieron los ojos de la preocupación al percatarse de que se trataba de Luo Qingyun. Este rápidamente pensó asustado que escuchó hablar mucho sobre Luo Qingyun y definitivamente este estaba a la vanguardia entre la generación más joven del continente Tianghu, preguntándose que si acaso realmente perdió en contra de Li Junxiao. Inmediatamente Luo Qingyun comentó que si dice otra estupidez como esa, lo eliminaría directamente sin avisar. Todo el mundo quedó sorprendido, pensando los demás que resulta que la derrota de Luo Qingyun ante Li Junxiao fue completamente cierta. Pero rápidamente los demás comenzaron a avisar de que habían cambios en el palacio. Mirando, todos se percataron de que un portal se abrió en aquel palacio. Decían que se trataba de la puerta del salón principal, la cual finalmente se abrió.
Sin embargo, comentaban que no debían estar tan felices, que primero debían echar un vistazo, debido a que aquella puerta se veía demasiado extraña. Rápidamente, los artistas marciales se lanzaron hacia aquella puerta sin importar que la misma se mirase de manera extraña, pues aquel, para ellos, era el tesoro del monte Meru, que si no querían correr el riesgo, simplemente debían huir de allí. Sin embargo, cuando estos tres artistas marciales se acercaron al portal, repentinamente fueron golpeados por una barrera invisible. Nadie entendía lo que estaba sucediendo ni de dónde había aparecido aquella barrera, hasta que repentinamente uno señaló el portal diciendo que debían mirar, pues alguien parecía estar saliendo de dicho portal. Tras mirar aquella silueta, todos temían, pues sabían que se trataba de nada más y nada menos que Li Yunxiao, persona la cual dejó boquiabiertos a todos quienes gritaban despavoridos del miedo. Pero por otra parte, el protagonista, bastante tranquilo, no entendía en dónde había aparecido, preguntando que dónde se encontraba. Repentinamente, la gente gritó que cómo era posible, que cómo Li Yunxiao había entrado a aquel palacio. Todos preguntaban que por qué él era él nuevamente. Preguntaban que si acaso era todo parte del plan de Li Yunxiao. Pues absolutamente nadie entendía cómo Li Yunxiao había entrado al palacio con anterioridad. La señorita Ding y la profesora Luo Qingyun preguntaban que cómo podría aparecer Li Yunxiao dentro de aquel gran templo. Rápidamente la gente gritó al protagonista que abriese la puerta rápido o saldrían una vez que llegue al reino secreto, y no debía pensarlo, que simplemente el prota debía intentar mantenerse con vida haciéndoles caso. Mientras la gente gritaba al protagonista que les abriese el templo, el prota simplemente ordenó a todos que se callen y que les escuchen, mientras pensaba que resulta que aquel era el santuario Meru marcado en el mapa. Sin embargo, siguió preguntando que si acaso acaba de escuchar que alguien le iba a golpear hasta que él coma miércoles con su vida. Pues terminó explicando aquel tipo de cabello verde que si todavía quería que la señorita Lin sea su prometida, pues parece ser el protagonista escuchó parte de lo sucedido estando dentro del portal, por lo que frente a aquel tipo directamente lo retó, tipo el cual quedó sorprendido. Todos simplemente le miraban porque sabían que sería su final. Inmediatamente este tipo comenzó a gritar diciendo que a él, el señor Tang, jamás le harían absolutamente nada. Simplemente señalaba que la señorita Ding era su esposa prohibida, que si el protagonista quería robársela estaba buscando la muerte. Pero el protagonista simplemente pensó que aquel tipo se creía un héroe. Mientras aquel tipo codiciaba a la señorita Ding, la misma inmediatamente colocó una cara de tristeza al protagonista, pues parece ser tenía en mente utilizar el protagonista para que él se lo quite del camino. Y ya un tanto furioso de tanta palabrería, el protagonista inmediatamente gritó a todos que sabe cómo abrir la puerta del palacio. Sin embargo, si tan pronto como abre aquella puerta, aquel tipo que codiciaba a la señorita Ding lograba entrar inmediatamente, el protagonista cerraría la puerta al templo. Obviamente sabemos que esto generaría que todos odien a aquel tipo que codicia a la señorita Ding. Tras escuchar las palabras del protagonista, alguien proclamó al protagonista que no debía tener miedo de que aquel tipo entre, que mientras abra aquella puerta le mantendrían a salvo y nadie se atrevería a tocarle. El protagonista, siguiendo con su papel de víctima, continuó comentando que por supuesto que cree en lo que la gente dice, pero todavía no se sentía muy seguro. Sin embargo, si alguien lograba ayudar a volar la entrepierna de aquel tipo, con mucho gusto le abriría la puerta a quien lo elimine. Absolutamente todos miraron con odio al tipo de cabello verde, quien preguntaba que quién de estos se atreve a tocarle, pues este era el joven maestro de la secta CG, y que si le eliminan, preguntaba que si acaso no tendrían miedo de que la secta del mismo sea destruida. Por otra parte, los combatientes comentaban que Li Yunxiao era el asunto entre él y esta persona, algo privado, y ni siquiera debía pensar pedirles a todos que sean sus matones, que debía darse prisa y abrir la puerta de aquel santuario para dejarles entrar.
Pero viendo que ninguno de estos quería hacerle el favor de acabar con aquel tipo, el protagonista simplemente dio la espalda diciendo que todos entonces esperarían afuera de la puerta hasta que termine el tiempo del Monte Meru, que el protagonista entraría solo por su cuenta a buscar el tesoro, dejándolo a todos atrás. Pero tan rápidamente como el protagonista se volteó, uno de los artistas marciales gritó al protagonista que no debía irse y preguntaba que si no era suficiente con que lo aplasten, que mientras este abra la puerta del santuario, cualquier cosa para ellos serviría. Tras comentar aquellas palabras, todos miraron con odio al chico de cabello verde de la secta CG. Este simplemente maldecía, pues sabía que sería su fin. Y aunque intentase escapar, rápidamente fue impactado por una lanza, la cual no logró hacerle daño debido a que tenía un artefacto defensivo. Este simplemente dice que el prota era un estúpido y ordenaba a la gente que parase, pues tenía una armadura de sexto nivel y nadie podría hacerle nada. Pero bastante asustado y despavorido quedó al percatarse de que todos los artistas marciales iban en su contra. Esto es algo que su artefacto defensivo de sexto nivel jamás podría soportar. Así fue como con un ataque combinado su artefacto defensivo quedó completamente hecho añicos, y se debía a que el grupo de artistas marciales unieron sus fuerzas para hacer el favor a Li Yunxiao, quien prometía abrir la puerta del templo, la cual para todos estos aguardaba un tesoro. Ya después de un rato vemos imágenes las cuales debieron incluso censurar debido a lo mal que quedó aquel tipo de la secta CG. El protagonista, por otra parte, miraba con binoculares diciendo que aquel tipo parecía ser tan cruel, incluso que le partiesen las entrepiernas. Pero por otra parte, los artistas marciales incluso se molestaron con Li Yunxiao, pues sabían que él mismo había solicitado que le partan las entrepiernas. Ya los artistas marciales comentaron a Li Yunxiao que su petición fue cumplida, que debía abrir la puerta rápidamente. Y abriendo la puerta, el prota pensó que el paso de aquel santuario debería ser la plataforma de Jade por la cual caminó, y aunque podía abrir aquella puerta de luz en ese momento, todavía hay una restricción detrás de la puerta de luz y el prota no lograba avanzar, lo que demuestra que la verdadera puerta del santuario, la verdadera clave para abrir la puerta del santuario debería ser la fila de palabras que vio antes en la plataforma de Jade. Tras intentar abrir la puerta, el protagonista se sorprendió debido a que algo que no tenía en mente sucedió. Pues el santuario comenzó a reaccionar, todos se percataron de que la barrera desapareció. Todos decían que no debían apresurarse debido a que la presión que rodeaba aquel santuario era demasiado fuerte. Pero así como la gente estuvo preocupada, parecen ser preocupaciones innecesarias debido a que frente a ellos una puerta descendió. La presión era tan fuerte que Li Yunxiao a duras penas lograba mantener su mirada al alza. Y alejándose de donde aquella puerta caería, los demás no podían ni siquiera moverse un solo paso. Cuando aquella puerta gigante descendió frente al grupo de artistas marciales, muchos de ellos retrocedieron. Luo Qingyun simplemente miró un tanto pensativo. Así fue como el grupo de artistas marciales se alegró debido a que ya sabían que tenían la entrada al montón de tesoro frente a ellos. Múltiples personas se dignaban a estudiar la formación de aquella puerta, aunque decían muchos otros que era un desperdicio investigar aquella formación, pues preguntaban que si acaso no era solo una puerta de piedra. Y tan rápido como uno de estos toscos artistas marciales se lanzó a dar un golpe a aquella puerta de piedra, inmediatamente su martillo comenzó a llenarse de fuego. Sin embargo, aunque pareciese ser fuego, no lo fue, pues aquella era una energía suprema, la cual desafiaba las leyes del Monte Meru, petrificando en el acto al artista marcial que actuó indebidamente. Aquel hombre que fue petrificado cayó completamente congelado, algo que para mí no tiene nada de sentido. Esto aterrorizó profundamente a los artistas marciales que estaban frente a él, debido a que no esperaban que fuese eliminado sin siquiera avisar. Pero ya tras pasar aquella sorpresa, inmediatamente la chica del comercio, enemigo de la señorita Dean, comentó que realmente se nota
que aquella puerta no era normal. Preguntaba que si acaso deberían invitar expertos de formación para ver si había alguno que domine la formación de la puerta. Y vemos que detrás la señorita Dean, al igual que la profesora Luo, se encontraban preocupadas por el protagonista, quien solo decía que todo estaba bien. Pero mientras el protagonista hablaba con estas dos chicas, se percató de que algo en la formación no iba completamente bien. Pues mirando la formación pensó que en realidad había un patrón de dragón real grabado en medio de aquella formación. Pero no solamente eso, preguntaba que por qué le parecía tan familiar el aliento de aquel dragón real. Por otra parte, Luo Qingyun, detrás del protagonista, preguntaba que por qué parecía sentir una llamada de su línea de sangre. Este sentía que el antiguo dragón verdadero era una existencia en el reino divino de las 10 direcciones. Preguntaba que cómo podría ser posible que alguien refinara los ojos de la formación y los grabara en la misma. Si aquel era el caso, entonces el dueño de aquel palacio del tesoro sería una existencia inimaginable para ellos. Pero ya apareciendo un maestro de formaciones, comentó que quería intentarlo, que nunca antes había visto aquella formación, así que solamente podía intentar descifrarla. Todos comentaban que aquel maestro de formaciones era Xu Feng, quien en realidad es un miembro de la familia Xu, y ahora la formación se lograría descifrar. Preguntaban otros que quién era aquel Xu Feng, que por qué tenían tanta confianza en él, mientras respondían que si acaso ni siquiera le conocían acerca sobre la familia Xu, pues en el territorio del norte son una familia de formaciones muy conocida. El cabeza de la familia era incluso el discípulo del emperador Gu Tengguang. Mientras este ejecutaba una serie de técnicas, el protagonista quedó sorprendido, pues logró entender algo. Y cuando ya el señor Xu Feng ejecutó su técnica, la puerta de piedra frente a él comenzó a reaccionar. El señor Xu Feng, bastante sorprendido, preguntaba que si acaso finalmente se abrió y logró descifrarla. Sin embargo, vemos que el dragón en el centro de la formación comenzó a abrir su boca, dejando ver así un gran resplandor. El señor Xu Feng parece estar demasiado preocupado debido a aquel gran resplandor, debido a que al centro de la formación comenzó a atraer todas las energías de alrededor. El protagonista, tras percatarse de esto, inmediatamente tomó a la señorita Dean y a la profesora Luo, marchándose de aquel lugar diciendo que debían huir, pues absolutamente todos los que estaban cerca de la formación parecían estar siendo eliminados, mientras robaban toda su vitalidad. Estos perdían la vida en el acto, mientras otros no entendían por qué sucedía esto, pues la presión era demasiado fuerte. El único que estaba tranquilo era Luo Qingyun, quien pensaba que lograba sentir el poder de su línea de sangre, pues comenzaba a volverse más pura ante aquel antiguo llamado. Y no solamente eso, sino que el poder de aquel dragón en realidad lograba purificar el poder de su propia sangre. Inmediatamente el protagonista dijo que no, que aquella no era la energía del dragón más pura. Preguntaba que cómo podría tallarse el antiguo dragón verdadero en un ojo de formación, pues para él aquel debe ser un descendiente directo del verdadero dragón, debido a que la energía del dragón era pura, pero no se podía comparar con la energía del dragón real. Tanto el protagonista como las dos chicas que le acompañan pensaban que aquella escena era realmente impactante. Inmediatamente, el hermano de Duo Qin comenzó a preguntar al protagonista que entonces qué deberían hacer ahora. El prota le dijo a Qian Duo que quién era este. Este simplemente le preguntó que cuánto dinero quería el protagonista, debido a que él solamente era un perdedor de la Cámara de Comercio del Dinero, que si acaso era digno de su atención. El protagonista, ignorándolo, simplemente se volteó a mirar a las dos chicas que le acompañaban
acompañan, diciendo que debían acercarse a él, tomar su mano y marcharse. Estas no entendían lo que estaba sucediendo, preguntaban al protagonista que si acaso tenía una manera de entrar, pero sin él responder absolutamente nada, tomó sus manos dejándolas totalmente sonrojadas. Y así fue como comenzó a hacer su movimiento estrella, pasando a través de la formación sin siquiera un solo rasguño. Nadie entendía cómo Li Yunxiao era capaz de pasar por aquella formación sin recibir un solo rasguño, pero este simplemente se desvaneció frente a todos estos, logrando entrar por la puerta de piedra. Qian Duo gritaba, preguntaba que qué había sucedido, que cómo el protagonista resistió la energía del dragón. Por otra parte, la chica preguntaba que cómo era posible ese suceso, que no cree que el protagonista pueda hacerlo y ella no. Y cuando se lanzó a intentar pasar por aquella energía, inmediatamente se dio cuenta de la gran diferencia entre Li Yunxiao y su débil poder. Este inmediatamente vomitó sangre, sabía que no podía hacer absolutamente nada y retrocedió, alejándose de aquella fuerte presión. Un hombre misterioso apareció comentando que bajo el aura del dragón todos los espíritus se rinden. Preguntaba que cómo Li Yunxiao lo había hecho, que no solamente entró solo, sino que también llevó consigo a 2 personas. Otro tipo le dijo que resultó ser el hermano Yanshin del palacio del dios de la sangre, y supone que debe tener una manera de descifrar lo que hizo Li Yunxiao. Aquel tipo, Yanshin, comentó que Li Yunxiao lograba entrar con seguridad, por lo cual parece ser solo una posibilidad. Era decir que aquella no era el aura del dragón real, sino el aura que exudan los descendientes directos del dragón real. Explicando que si querían romperlo, debe tener algo que lo sujete o apresurarse con fuerza. Esto no convencía a los otros artistas marciales, pero inmediatamente un tipo imprudente comentó a sus 2 compañeros que si sus 2 espadas se combinan, realmente podrían convertirse en una y ser suficiente para romper aquella aura del dragón. Que las espadas violeta y verde estaban allí, que si se pueden combinar serían armas misteriosas de 9º nivel. Y con ello sería fácil atravesar aquel tipo de energía del subdragón real. Uno de estos comentó que la combinación de las 2 espadas solamente se lograba cuando las 2 mentes de las 2 personas estaban unidas, pero el nivel de cultivo de la basura al lado de él era varios niveles más bajo que el suyo, y sus métodos de cultivo también son completamente diferentes, preguntando que cómo puede ser una pareja perfecta con él. Su compañero, por otra parte, preguntaba que si acaso cree que quería estar con él, que quién se cree que era. Cuando el chico Yashin se acercó comentando que si estos 2 estaban dispuestos, ayudaría, pues no sería tan difícil, debido a que tenía una técnica para armonizar la mente de cada uno de ellos, logrando así la combinación en poco tiempo. Sin embargo, si estos 2 se dedican a practicar, solo llevaría media hora lograr una unidad simple de mente y cuerpo, y simplemente debían invocar la espada Kinsuo de la sombra púrpura y romper la energía del dragón menor. Muchísimas opiniones comenzaron, pues obligaban a estos 2 chicos de diferentes sectas totalmente diferentes a trabajar juntos. Pero ya por otra parte, dentro del templo, la señorita Tin, sorprendida, comentó que aquel poder de dragón desapareció. Preguntaba al protagonista que qué tipo de sangre era aquella, que cómo lograba resistir el poder de un dragón. Pues al parecer el protagonista, cuando tomó las manos de estas 2 chicas, compartió un poco de la sangre de dragón que le quitó a Luo Qingyun. Rápidamente le explicó a estas 2 que aquella era la sangre del cuerpo de Luo Qingyun, pues era la sangre del verdadero dragón que había purificado, y no esperaba que se usara correctamente en esa situación. Estas 2 quedaron impactadas al percatarse de que el prota incluso logró arrebatar sangre de aquel chico tan fuerte. Sin embargo, no le dio mucha importancia a esto, preguntando el prota que dónde estaba el tesoro allí, pues solamente parecía ser un palacio vacío. Por otra parte, la señorita Tin pensaba que en la batalla de la isla de Qianhua solo se sabía que Luo Qingyun fue derrotado, pero esta no esperaba que fuese Li Yunxiao que extrajese incluso su línea de sangre. A esta cada vez le impactaba más su fuerza.
Inmediatamente siguieron con la trama. Llamaron la atención del protagonista debido a un pilar. Él mismo parecía tener un dragón malvado tallado, que al mismo tiempo era bueno, lo cual era deprimente. La señorita Dean escuchó las palabras del protagonista y congenió con la profesora Luo, pues las mismas llegaron a la misma conclusión. Estas llegaron a la conclusión de que todo se trataba de Li Junxiao. El prota, sorprendido, preguntaba que qué pasaba, que tenían de similar a él. Sin embargo, dándose cuenta de lo que en realidad estaba pasando, el protagonista se percató de que aquel dragón parecía estar a punto de atacarle. Aquí es donde nos preguntamos que qué otras cosas tan terribles debemos esperar para ver lo que sucede después de entrar al templo dentro del monte Meru. Templo, el cual según las leyendas contiene un tesoro incomparable. Ya continuando con lo acontecido, nos damos cuenta de que la profesora Luo, al igual que la señorita Dean, no entendían lo que sucedía. Rápidamente la profesora Luo preguntó a Li Junxiao que qué le pasaba, pues este las estaba arrastrando a ambas. El prota simplemente gritó que debían salir primero de aquel salón. Sin embargo, el portal por el cual el protagonista tenía en mente traspasar para evitar el ataque del dragón quebró. Una voz repentinamente sonó, dijo que la humanidad no debía ocurrírsele volver una vez que estén allí, pues debía quedarse allí con él. El protagonista sabía que tendría que pelear en contra de aquella gran bestia, pues no había marcha hacia atrás. Repentinamente, el protagonista parece haber deducido quién era aquel dragón, comentando que parece ser realmente era él, diciéndole que hace mucho tiempo que no lo veía. Se trataba del dragón demoníaco. Al parecer absolutamente nadie entendía lo que sucedía, a menos que fuese Li Junxiao en ese momento. El dragón quedó impactado preguntándole a Li Junxiao que quién era él. Pero aquel dragón, de repente, se percató de la mirada de Li Junxiao, dándose cuenta de que se trataba del gran y único Gu Feiyan. Dicho dragón inmediatamente comentó que incluso si el protagonista se convierte en ceniza, aún lo reconocería. El espíritu del dragón comenzó a separarse del tótem en el cual se encontraban, pues aquel espíritu tenía una presencia aterradora e impeciblemente poderosa. Inmediatamente gritó al protagonista que jamás esperó encontrarlo en ese lugar. Para él, aquello era un regalo dado por Dios, pues el protagonista fue a su propia puerta a ser torturado. Rápidamente explica que este era el espíritu dragón guardián del templo Shumi y escapó con gran dificultad hace 100 años. Afortunadamente sobrevivió a innumerables vacíos antes de llegar al continente Tiangú, pero inesperadamente conoció a Gu Feiyan. Este maldecía diciendo que de hecho Gu Feiyan lo refinó hasta convertirlo en un espíritu para hacer su propia espada. Sin embargo, afortunadamente para aquel dragón, cuando estaba siendo refinado por Gu Feiyan durante la batalla en la montaña de Tiandan, la espada del protagonista se derrumbó y este espíritu logró escapar. Este decía que para recuperar sus fuerzas tuvo que regresar a aquel lugar infernal y no esperaba que en la batalla en la montaña de Tiandan el protagonista no perdiese la vida. Sin embargo, este estuvo poseído y su cuerpo fue tomado. El dragón inmediatamente comentó que aquello no era ni siquiera una pelea, pues bueno, para él preguntaba que si acaso podría ser una coincidencia de almas, comentándole a Li Junxiao que tenía mucha suerte. Rápidamente el protagonista, al escuchar aquellas palabras pasivo-agresivas del dragón, pensó que debía invocar el monumento del dios mundial, debido a que con su fuerza actual no había forma de competir con aquel dragón demoníaco, pues la única forma de estar seguro de ganar era esconderse en el monumento del dios del mundo o encontrar una manera de arrastrar al dragón al mismo. Mientras el protagonista se encontraba invocando al monumento del dios del mundo, este se encontraba a miles de kilómetros de distancia. Este absorbía energía espiritual justo donde el protagonista lo dejó al entrar al monte Meru.
Aquel dragón rápidamente se posó frente al protagonista diciéndole que aquello también estaba bastante bien, que si el protagonista pierde la vida, ¿a quién debía buscar para buscar aquella eterna humillación? Pues este quería vengarse. Aquellas palabras fueron demasiado impactantes para la profesora Luo y la señorita Dean. Sin embargo, estas quedaron aún más impactadas al escuchar que el espíritu demoníaco del dragón llamó a Li Yunxiao por su verdadero nombre, Gu Feiyan. Tanto como la señorita Dean y la profesora Luo no entendían cómo debían reaccionar, pues aquella era una noticia súper impactante, incluso para todos nosotros quienes no nos esperábamos que la identidad de Li Yunxiao fuese destapada. La señorita Dean pensó que no era de extrañar que Li Yunxiao pudiese elevarse del cielo, pues resultaba que él era la reencarnación de Gu Feiyan. Muchísimos recuerdos llegaron a su mente. Esta pensaba que estar con ella todo el tiempo, poco a poco, hizo que ésta se enamorase de la persona, quien era en realidad Gu Feiyan. Pero no solamente eso, que resultó ser el emperador marcial incomparable, el tercero en la tabla de los artistas marciales del mundo. Y aunque ahora ésta sabe su identidad, a su mente solamente podía llegar la pregunta, que si acaso Li Yunxiao seguirá con ella, una persona tan incomparable con una chica de un gremio de comercio pobre que lucha por sobrevivir. Pero dejando a la señorita Dean de lado, la profesora Luo era quien estaba más impactada. Esta ni siquiera lograba pensar con claridad, su cuerpo temblaba tras escuchar aquellas palabras, pues recordaba todas las palabras de Li Yunxiao, quien le explicó incluso que la arena cristalina no era algo necesario en aquel momento, pero era algo que se necesitaba para el refinador mágico mundano, para que éste no pueda fusionar los materiales con precisión. Pero no solamente aquel recuerdo de cuando se conocieron, muchísimos más llegaron a su mente. Incluso cuando recordó que el protagonista tenía la misma imagen que Gu Feiyan. Esta siempre lo tuvo frente a sus ojos, cuidándole y apoyándola en absolutamente todas sus decisiones. Todos estos recuerdos generaron lágrimas en los ojos y las mejillas de la profesora Luo, quien cayó tendida, arrodillada en el piso, pensando que resultó ser la persona que siempre ha estado a su lado y que en realidad era Lord Gu Feiyan. Esta simplemente lloraba tirada en el piso, llamando maestro Gu Feiyan a Li Yunxiao, pues resultó ser el verdadero Gu Feiyan y no solamente su estudiante. Continuaba diciendo que ésta finalmente le encontró. Sin embargo, todas aquellas palabras para el protagonista era algo que no estaba esperando. Este simplemente tuvo un tanto de vergüenza. Aquel dragón finalmente se dio cuenta de que Li Yunxiao ocultó su identidad como Gu Feiyan. Todo esto después de renacer, contándole al protagonista que tiene que pensar detenidamente cómo tratar con él para que pueda entender todo su odio. Pues nos cuentan que al principio Gu Feiyan creó 3 técnicas de espada, a saber Demon Slaying, Star Destruction y Shen Guang. Cada espada representaba la intención suprema de la espada, y para maximizar el poder de estas 3 técnicas de Gu Feiyan, él mismo forjó 3 espadas respectivamente, que también recibieron el nombre de estas 3 técnicas de espada. Entre ellos, la espada asesina de demonios. Esta tenía el alma de un subdragón aprisionada en ella. Es un espíritu de espada refinado por el método secreto de Gu Feiyan, lo que la convierte en la espada más fuerte. Y más tarde, Gu Feiyan compitió con los hombres poderosos de la tribu demoníaca en el mar de los dioses de la transformación para practicar y jugar, al igual que perfeccionar sus habilidades. Justo cuando era difícil notar la diferencia, de repente tuvo la inspiración repentina y fusionó las 3 espadas en una, creando finalmente una espada misteriosa que superaba el 9º nivel, cortando así muy fácilmente las estrellas. Mientras el dragón reía frente a Li Yunxiao, o Gu Feiyan, como continúo diciendo ya deberíamos llamar por su nombre,
El prota pensaba que aquel dragón demoníaco ha sido templado por las técnicas de espada de su máximo emperador marcial, y todo esto durante muchísimo tiempo. Su comprensión de las artes marciales ha sido durante mucho tiempo tan buena como la del protagonista mismo, aunque solo tenía un cuerpo de alma y su fuerza disminuía constantemente. El prota seguía perdido cuando el enfrente. Así fue como, sin dudar, Gu Feiyan inmediatamente activó su técnica de cirugía ocular, o el espíritu del alma, un ataque del alma, recuerden, pues sabía que era su única manera. En un intento por sobrevivir, aquel dragón se percató inmediatamente de las intenciones de Li Yunxiao. Sin embargo, Li Yunxiao cayó arrodillado. El dragón le comentó que las habilidades visuales de la que éste estaba tan orgulloso habían caído en lo más bajo. Solo se reía de él, comentándole que su nivel de cultivo actual estaba solamente en el nivel del reino de los 5 elementos, preguntándole que si acaso el poder de su alma también disminuyó hasta aquel punto, pues para él en aquel entonces la técnica de su alumno lograba cambiar directamente el mundo y viajar a través del espacio, pero el protagonista ahora se convirtió en un juguete para niños, lo cual aquel dragón demoníaco le daba muchísima risa. Así fue como rápidamente aquel dragón quebró el aura del lugar que el protagonista creó con su espíritu, provocando un gran derrame interno en Gu Feiyan. Y ya frente a Li Yunxiao, mostrando un poco de su poder, le gritó que nunca pensó que estaría allí ese día, y ahora que era tan malo se le hace difícil hacer cualquier cosa. Pero no podía eliminar accidentalmente al protagonista, pues era su juguete más delicado. Li Yunxiao simplemente pensó que la brecha actual era tan difícil de salvar como la que existe entre un hombre adulto y un bebé recién nacido, pues solamente podía utilizar su movimiento secreto. Este inmediatamente se colocó a fingir que era el nieto de aquella persona. Inmediatamente se sentó en posición de loto y dijo al dragón que este era solo un alma, que no debía presumir delante de él, que podía someterle en aquel entonces y ahora también podría hacerlo. El protagonista sacó sus mejores habilidades de actuación y con una cara de relajado le comentó a aquel dragón que si acaso no le sorprende, preguntándole que si acaso cree que por qué puede pasar por aquella formación y entrar al salón principal. Aquel dragón pensó que Li Yunxiao logró conseguir sangre de dragón, preguntándole que si acaso podría ser que realmente tenga sangre de dragón en su cuerpo, cuya cosa Gu Feiyan le comentó que su cuerpo era normal, pero tenía mucha sangre de dragón en sus manos y aquello le sería bastante útil al mismo. Así fue como el protagonista propuso un trato con él. Sin embargo, él solamente tendría una condición, comentándole el protagonista que el dragón que después de que éste recupere sus fuerzas le ayudaría a refinar un cuerpo que trascienda el 9º nivel. Aquella era una oferta, la cual sin duda llamaría la atención del dragón demoníaco. Gu Feiyan pensó que aquella condición era realmente tentadora para aquel dragón, pues este vivió muchísimos acontecimientos que lo harían el mejor negociante. El dragón pensó que vivió en forma de alma durante miles de años y que si no tuviese un cuerpo, eventualmente se iría en poco tiempo. Sin embargo, si Li Yunxiao recuperaba sus fuerzas, ¿quién era él para ser su oponente? Pues preguntaba que por qué entonces no debería cumplir su promesa. Se acercó lentamente a Li Yunxiao. El prota le preguntó que si acaso estaba preocupado por su integridad. Pero tranquilizando a aquel dragón, Gu Feiyan le comentó que estos dos han estado juntos durante mucho tiempo, por lo que naturalmente debe saber que el prota siempre cumple con sus promesas. Y convenciéndolo aún más, le comenta que de hecho siempre sintió que el tiempo que pasaron juntos fue muy feliz, preguntándole al dragón que por qué le tiene tanto odio. Pero por su parte de atrás, el protagonista hizo una señal a la profesora Luo y a la señorita Ding, diciéndoles que debían escuchar
escuchar su señal y correr juntas hacia la puerta. Y en las condiciones de la negociación, el protagonista le comentó al dragón que se convirtiese en su espíritu de espada nuevamente, que cuando éste recupere su fuerza interior lo liberaría inmediatamente y lo ayudaría a refinar su cuerpo. Esto impactó demasiado a aquel dragón, quien gritó que el protagonista aún se atreve a aprovecharse de él. Lanzó un ataque deseando que Gufei Yan pierda la vida. Mientras aquel gran dragón demoníaco preparaba su ataque, el protagonista gritó a las dos chicas que corriesen junto a él. Tras ver una pequeña hendidura en la puerta, los tres se lanzaron por allí. Sin embargo, aquel dragón no lo dejaría ir, preguntándole que si acaso quería irse, pues la dignidad del clan dragón era suprema, y si el prota se atreve a provocarla, morirá en el acto. El prota pensaba que mientras estos se demoren hasta que llegue el monumento del dios del mundo, en el peor de los casos todavía podían esconderse en él, y en el actual estado de declive del dragón demonio era imposible romper el monumento del dios del mundo dentro de él, o al menos por fuera. El protagonista, en un rápido esquive, logró zafarse con las dos chicas de la mordedura de aquel espíritu dragón. Y tras suceder esto, la puerta al templo principal quedó completamente abierta. Aquel dragón se percató de que algo muy extraño se aproximaba. Se trataba de la espada combinada de los chicos que estaban afuera intentando romper la puerta. Todos quedaron impactados tras ver el espíritu dragón. Pero mientras estos estaban impactados, el protagonista simplemente huía. El dragón quedó un tanto furioso preguntando a los artistas marciales que quién le apuñaló. Sin embargo, muy poco le importó. Saliendo con toda su fuerza gritó que todos perderían la vida allí. Todos sabían que Li Yunxiao salió disparado de aquel lugar, pues al igual que la profesora Luo, quien estaba molesta, y la señorita Ding, el protagonista estaba atemorizado de ser comido. Pero mientras Li Yunxiao corría para no ser devorado, los otros artistas marciales tenían en mente no correr, tenían en mente golpearlo con toda su fuerza. Pero de un solo mordisco, aquellos dos artistas marciales que perseveraban perdieron la vida. Sin embargo, frente a aquel gran dragón se encontraba Luo Qingyun, quien despertó su sangre de dragón. El hermano de Duo Qian, quien gritó a Luo Qingyun que si este no huye, a quien estaba esperando. Pero la otra chica del comercio, el gremio de comercio que siempre se la pasa discutiendo con la señorita Ding, gritó que no debía preocuparse por él, que si acaso no cree que era bastante fuerte. Pero por la mente de Luo Qingyun solamente pasaba que se trataba de un dragón real, y el valor de aquella alma era de un dragón para él. Este sentía que debía aniquilarlo. Sin embargo, siendo consciente de su posición, este activó su sangre de dragón solamente para huir, gritando que era todo broma, que aquel dragón no era algo a lo que este pueda resistirse en ese momento. Así fue como todos activaron sus habilidades para huir del sitio, pues sabían que en términos de velocidad no podían quedarse atrás. Pero mientras todos corrían, se preguntaban que qué monstruo se trataba los que tenían al frente, pues del fondo del mar estaba surgiendo algo desconocido. Se trataba de uno de los acorazados más fuertes que existe en el mundo Murin. Este estaba siendo manejado por nada más y nada menos que Li Yunxiao. Li Yunxiao, quien aprovechaba la defensa de aquel barco para burlarse de los otros artistas marciales. Uno de estos artistas marciales gritó a Li Yunxiao que debía detenerse y esperarlos, pues debían huir todos juntos y salvar una vida era mejor que construir una pagoda de 7 niveles. Sin embargo, el espíritu dragón no parecía tener en mente parar su caza. Gritaban que no solamente era mejor que construir una pagoda de 7 niveles, sino que todos le deberían un favor a Li Yunxiao en el futuro, que si este establecía una secta en Yuanshen y la independencia del imperio Hougu la apoyarían firmemente.
Incluso la chica que tanto lo despreció en los gremios de comercio se puso a su favor. Pero mientras el protagonista era muy bien atendido por las dos chicas que siempre le acompañan, la señorita Dean gritó a este que no debía salvar a aquella perra. Pero el prota comentó que cuando decía eso era difícil para él manejarlo, pues todo el mundo tenía condiciones muy generosas a su favor. Y tenía muchísimo miedo de que la señorita Dean se molestase con él al aceptarlas. El protagonista acaba de ingresar al reino de Rey Marcial, que cómo podría ser el oponente de estos. Pero inmediatamente los artistas marciales que se encontraban cerca de la nave de Li Junxiao gritaron que este debía tener la seguridad, que su dinero era invencible, que darían toda su vida por él. Absolutamente nadie entendía cómo era que Li Junxiao avanzó tanto de reino. Tras este mismo comentarlo, preguntaban que qué estaba sucediendo, pues el prota estaba tan asustado que no parecía mostrar absolutamente nada de su fuerza con estos artistas marciales. Preguntaron que cuando el prota avanzó a rey de las artes marciales. Sin embargo, el prota sabía que no podía dejar morir a tanta gente y dijo que no había necesidad de estar tan apretado. Quitándose las gafas, se comentó a él, y al igual que todo el mundo, que debían pensar en él como Li Junxiao, que de lo contrario no estaría acostumbrado a que la señorita Dean y la profesora Luo lo traten de esa manera. Tras enterarse de que el protagonista no quiere ser tratado como Gu Feiyan, la profesora Luo le comentó que sin duda aceptaría sus peticiones. El prota siguió comentando que ya no era el Gu Feiyan que solía ser, que ahora solamente es el señor de la ciudad Li Junxiao, de la ciudad de Yanggu, que todas estas son sus personas más importantes y no había necesidad de eso, de lo contrario realmente no sabría qué hacer. Y además, estas dos solamente son las que saben sobre aquel asunto y que en todo el continente Tianghu nadie más podría descubrirlo, pues debían recordar mantenerlo en secreto para él, cuya cosa aquellas dos chicas sin pestañear aceptaron. Y ya acercándose a la vista de aquel dragón, el protagonista comentó a los artistas marciales que debían recordar las promesas que acaban de hacer y dar testimonios juntos, que si algo les faltaba, iría a buscarlo personalmente. Así fue como rápidamente permitió a todos entrar a su nave. Muchísimos agradecieron y una chica un tanto testaruda quiso ser tratada como el gran Gu Feiyan. Sin embargo, esto jamás pasaría. Aquellas dos gatitas comenzaron a pelear, comentándose una a la otra que cómo se atrevían a responder a sí mismas. Mientras estas dos peleaban y la profesora Luo intentaba separarlas, el protagonista se dio cuenta de que el monumento del dios del mundo se acercaba. Y tras absorberlo en su mar espiritual pensó que ahora tenía la mayor carta de triunfo, ya sea contra aquellas personas o incluso contra el dragón demoníaco. Y lo peor era tirarlo del monumento del dios del mundo y esconderse en él. Allí nadie podría hacer nada. Rápidamente se acercó a la chica, Luo Yan, preguntándole que si acaso acaba de decir que era tan hermosa como la señorita Dean y que quiere servirle junto a ella, preguntándole que por qué no entran y pasan un buen rato para estos relajarse. Luo Yan, un tanto molesta, dijo al protagonista que ya eliminarlo era un buen favor para ella y que al protagonista solamente le gusta a la señorita Dean. Un tipo random salió de la nada comentando que la señorita Shui era realmente más perspicaz y aunque el señor de la ciudad Junxiao era solamente un rey marcial, tenía una apariencia promedio y aún se le podía considerar joven y prometedor, por lo que comentaba aquella señorita Luo Yan que podría pensárselo, pero aquella seguía insistiendo comentando que su futuro esposo debía tener un cultivo incomparable y debe poder figurar entre las personas más influyentes del mundo. Repentinamente, uno de estos chicos comentó que la visión, o al menos las expectativas de la señorita Shui eran demasiado altas, que los que podían estar en la lista de famosos del mundo son todos ancianos que tienen cientos de años, preguntando que si acaso quería la señorita Shui casarse con alguien que tiene cientos de años. Su hermano, por otra parte, comentó que lo que dijo su hermano Yang estaba mal, que parece que la mayoría de los emperadores e títulos
titulados tenían menos de 100 años. Este simplemente ayudaba a su hermano a burlarse de Luo Yao cuando otro tipo comentó que si acaso esta quería casarse con un emperador Gu, comentando que la señorita Shui quería casarse con un emperador Gu titulado, que parece que las apariencias no son suficientes. Sin embargo, seguían comentando que pensaban en el momento en el que la mujer más bella, Gu Hongyan, se enamoró de ella y rompió el ejército. El emperador Gu volaba en la antigüedad y seguía siendo la flor que caía con intención y el agua fluía despiadadamente. Se trataba de la maestra de la profesora Luo y de Gu Feiyan, pero Lu Yao no creía que aquella profesora de la profesora Luo, valga la redundancia, fuese tan hermosa, comentando que a China continental siempre le gustaba difundir mentiras, que si alguno de estos las había visto, pues Gu Feiyan no la quería y no era porque no era lo suficiente bonita. Pero repentinamente, bastante furiosa, la profesora Luo se posó frente a Luo Yan comentando que la belleza del maestro del palacio Q era 10.000 veces mejor que la de ella, que si el maestro del palacio Q fuese un loto de agua en flor, entonces su apariencia era solo un poco de estiércol de flores bajo el loto acuático. Lu Yao, bastante molesta, gritó a la profesora Luo que quién era ella, pues las hormigas del rey marcial de una estrella le harían la boca agua. Esta tenía en mente golpear a la profesora Luo, pero el hermano de Qian Duo comentó que en un momento tan peligroso, esta todavía actuaba con semejante actitud, pues el dragón demoníaco estaba a punto de alcanzarlos. Uno de los hermanos comentó al protagonista que si acaso no podía ir más rápido, pero el prota comentó que ya andaban lo más rápido que podían, que calculaba que aquella batalla habría que librarla y sería mejor que todos ajusten su respiración rápidamente y recuperen sus fuerzas, pues después de una pelea de vida o muerte, todavía una pequeña oportunidad de posibilidad de victoria existía. Estos chicos pensaban que el prota estaba completamente loco queriendo enfrentar a aquella bestia. Sabían que el protagonista no le tenía miedo. Y rápidamente otro preguntó al prota que si acaso no conoce la formación que atrapaba al monstruo, que debía utilizarla de nuevo rápidamente. Pero el prota comentó que aquella formación apenas pudo contener a un monstruo de 8º nivel por un tiempo, que cómo podría atrapar a un monstruo de 9º nivel. Rápidamente comentó a todos que no necesitaban preocuparse demasiado, pues aquel dragón demonio estaba en el 9º nivel y solo tenía alma, que la mayor dependencia de un monstruo es su cuerpo físico y sus poderes mágicos innatos, que no existía ninguno de estos en aquel dragón demoníaco, que si todos unen sus fuerzas para luchar, las posibilidades de ganar seguían siendo muy altas. Sin embargo, el protagonista comenta que hay algunas personas en aquel grupo que no darían el 100 por el 100, debido a que tenían en mente, después de aquella pelea, aprovecharse. El chico más terrorífico de todos comentó que lo que dijo el protagonista tenía sentido, que como no podían escapar tenían que hacer tripas a aquel tipo, que no podían morir de una manera cobarde, y además, aquella alma de dragón era un tesoro inmortal y que si se puede recolectar aquel viaje al Monte Meru, realmente valdría la pena. Así fue como todos activaron todas sus ganas para vencerle. Sabían que si ganaban obtendrían un tesoro incomparable. Ya, continuando con lo acontecido, nos damos cuenta de que el dragón estaba a punto de devorar la nave del protagonista, donde se encontraban todas las personas, mientras que Luo Qingyun estaba bastante alegre con esto. Los demás entraron en pánico. Pero por otra parte, el protagonista se encontraba mirando a Cao Yanxin, pensando que era definitivamente uno de los más fuertes entre todos, y el aura extraña en su cuerpo siempre le daba una sensación de miedo al prota. Sin embargo, sin tanto rodeo, el dragón se acercó muchísimo a la nave del protagonista, incluso impactando con ella. Muchos no entendían lo que pasaban, preguntaban que qué pasaba con el aura de aquel dragón, pues rompió la defensa de la nave del protagonista. Y todo se debe a que este convirtió su aura en una espada, cortando la nave del protagonista a la mitad.
cosa que sorprendió al protagonista, pues la técnica de espada para eliminar demonios resultó ser la técnica de la espada del maestro Gu Fei Yang, cuya técnica reconoció Luo Qingyun. El prota, mirando todo aquello, pensó que inesperadamente el dragón demonio lograba utilizar su cuerpo de alma para mostrar aquel movimiento de él. El protagonista rápidamente alertó a todos diciendo que debían tener cuidado debido a que su nave estaba a punto de ser destruida. Y tal como comentó anteriormente, su nave quedó hecha a pedazos. Tras aquella gran explosión de la nave del protagonista, muchísimos salieron volando. Unos pocos que se aferraban a la nave gritaban que solamente con la fluctuación de la luz de la espada lograba expulsar tan poder. Preguntaban que cómo podrían luchar contra aquella gran bestia. Aquella gran bestia recuperó su forma normal nuevamente tras destruir la nave del protagonista y eliminar a muchos de los artistas marciales que estaban en ella. El protagonista, montado en una bola de agua para poder levitar, pensó que escuchó a aquel dragón demonio de Cirantes que se había estado recuperando sus heridas en el salón principal e inesperadamente ya se había recuperado hasta cierto punto de su fuerza anterior. Rápidamente el prota gritó a todos que no debían desanimarse, que si se les acababa el coraje, sin duda perderían la vida. El chico con el espejo Tianjin gritó que era casi como estar completamente muerto ahora, pues lanzó su ataque principal para intentar detener a aquel demonio mientras gritaba que debían trabajar juntos para encontrar una manera de sobrevivir, y aquel dragón, estando atrapado por el espejo de Tianjin, no tenía en mente quedarse de brazos cruzados. Inmediatamente vemos a dos personajes principales de esta historia gritando que cómo podían estar dispuestos a morir allí, que quién era él, que quería unificar la alianza empresarial en el futuro, pues es el hermano de Qian Duo, quien no tenía en mente perder la vida a manos de un simple dragón. La chica que le acompañaba gritó a que debía dejar de fanfarronear, comentándole a Qian Gudi que era ella, Shui Luoyang, quien se reunirá con la Cámara de Comercio de Jitong. Pero tras aquellas palabras de ánimo, todos los artistas marciales lo dieron todo, expulsaron toda su energía en forma de ataque en contra de aquel espíritu de dragón demoníaco, cuya cosa simplemente generó aún más remordimiento en el dragón, quien pensaba que los humanos que le atacaban eran demasiado odiosos, pues rápidamente dio vueltas dentro de la trampa pensando que una simple ley marcial de bajo nivel quería restringirle, y eso jamás pasaría. Todos se asustaron, en especial el chico que lo atrapó pensando que su espejo estaba a punto de ser destruido. Pero repentinamente el personaje entró. No se trataba del personaje principal, sino del chico, el cual inquietó durante mucho tiempo al protagonista. Dejó ver una Matrix bastante tenebrosa. Incluso generó que el protagonista pensase que utilizaba la esencia de los seres humanos, y generalmente las técnicas que queman sangre son extremadamente dominantes y viciosas. Aquel dragón no tenía en mente dejarse atacar de esta manera, así fue como ejecutó un ataque en contra de este chico, quien simplemente se reía mientras era golpeado. Pero tras golpear a aquel chico, el dragón tuvo una parálisis, pues su cuerpo sufrió. Se estaba quemando con una llama muy poco normal. Mirando su cola, el dragón preguntaba que qué tipo de toxicidad era aquella, pues en realidad lograba corroer el cuerpo de su alma. De un momento a otro, el dragón se tornó con un aura totalmente oscura y de color rojo, cuya cosa sorprendió incluso al mismo chico que le atacó, diciendo todos que el dragón demonio resultó gravemente herido y que no podían desaprovechar dicha oportunidad. Pero mientras estos intentaban lanzar su ataque a todo, el chico del espejo de Tianjin simplemente lloraba, pues su espejo Haotiano fue completamente destruido. Pero lo que más le molestó fue ver al protagonista comiendo una sandía. Rápidamente le gritó que qué estaba haciendo que no debían ocultar su torpeza y quedarse allí mirando solamente. El prota lo halagó comentando que lo lamentaba, explicando que los movimientos de le parecían bastante poderosos, y el protagonista simplemente quedó atónito con verlos.
Otro también se quejó, al igual que Luo Qingyun, quienes comentaron al protagonista que si este no actúa y sigue ocultando su fuerza, todos perderían la vida. El prota sabía que ya no podía dejar que siguiesen causando la indignación pública y sacando su bandera, inmediatamente gritó que se colocaría en la acción o en medio del campo de batalla. Con su bandera, inmediatamente preparó un ataque de fuego. Recuerden que aquella bandera alimentaba en el monte Meru. Rápidamente el protagonista con la bandera de fuego preparó su ataque, gritando a todos que debían dejar que este ayudase al dragón a quemarse aún más. El dragón, tras percatarse de que estaba siendo quemado, quedó totalmente atónito debido a que la flama del protagonista, incluso de su bandera, se encontraban rostizándolo. Simplemente maldecía mientras gritaba el nombre de Gu Feiyan. Tras escuchar su nombre, el protagonista se asustó pensando que afortunadamente el muro de cortafuegos bloqueó los sonidos internos, si no, todos se percatarían de que él era Gu Feiyan. Por otra parte, el chico del espejo jaotiano preguntó al protagonista que si aquella era una formación de 9º nivel, pensando este chico que al principio quería amenazar a Li Yunxiao, que realmente buscó su propia muerte. El dragón simplemente se escabulló de aquella formación pensando que se trataba de un remanente de la misma, cuya cosa jamás lo derrotaría. Pero era demasiado tarde para que el dragón, quien repentinamente se percató de cómo muros lo rodeaban. Se trataba de muros pospuestos por el monumento del dios del mundo, el cual era controlado solamente por Li Yunxiao, debido a que este lograba comprender las leyes de la física en dicho monumento. El protagonista rápidamente gritó que cuánto tiempo iban a esperar estos dos para prepararse. Así fue como juntaron sus espadas y lanzaron su mayor ataque en contra del dragón, quien simplemente estaba asustado debajo de las piezas del monumento del dios del mundo, pensando que aquella espada lo iba a destrozar de nuevo. Repentinamente, en el dantian del protagonista un extraño poder fue surgiendo, pensando el prota que el extraño poder absorbido de su dantian antes comenzó a viajar a lo largo de sus meridianos, transformándose directamente en un arte divino para él. No entendía por qué esto pasaba, sin embargo sabía que lo hacía mucho más fuerte. Repentinamente, todo su cuerpo se encendió en llamas, parecía ser una energía un tanto desconocida, pero esto sorprendió a Li Yunxiao preguntándose que si acaso aquel poder requería el uso de magia divina. El dragón, tras mirar a Li Yunxiao con el poder divino, se sorprendió, parece reconocer aquella magia. El prota no la conocía, pero el dragón preguntó que cómo podría tener poder mágico Li Yunxiao. Pero era demasiado tarde para que el dragón, quien de inmediato fue atravesado por la espada combinada de los dos chicos del anterior capítulo. Dicho ataque generó un gran dolor en el alma del dragón demoníaco, quien simplemente gritaba maldiciendo a todos los humanos. Muchísimos estaban preocupados de que el dragón lograse escapar tras darse cuenta del poder mágico de Li Yunxiao, pero el prota preguntaba que por qué el dragón demonio escapó tan pronto como este tomó medidas. No entendían qué pasaba, pues el protagonista actuó de una manera bastante extraña, incluso espantando al gran dragón. El protagonista, mirando el poder en su cuerpo, preguntó que cómo él logró obtener el poder divino. Rápidamente todos se acercaron a Li Yunxiao preguntando que cómo aquel pobre tipo, bastante débil a sus ojos, él logró espantar a aquel dragón demoníaco. Pero tomando la espada combinada, Li Yunxiao comentó que la misma era muy buena espada en sus manos. Los dueños originales de aquellas espadas combinadas preguntaron a Li Yunxiao que por qué no les obedecía, que por qué la espada seguía en manos de Li Yunxiao. El prota simplemente pidió a estos dos chicos que se la prestasen primero. Petición la cual causó un tanto de molestia y tristeza en aquellos chicos, quienes preguntaban que por qué su conexión mental con las espadas fueron cortadas tan fácilmente por Li Yunxiao, pues la conciencia divina que quedó en la espada fue borrada directamente, quedando estos sin el control de las mismas.
Ambos perdieron un gran tesoro, simplemente podían pensar que aquel método de borrar arbitrariamente la conciencia de otras personas y recolectar las armas de las mismas era completamente aterradora, pues solo la conciencia, que era lo suficientemente poderosa como para aplastar, podía hacer eso. El protagonista dejó a Luo Qingyun un montón de energía comentando que el movimiento desesperado que utilizó el dragón demoníaco al escapar conmocionó y generó muchísimas energías de dragones pequeños, lo cual para Li Yunxiao era muy bueno, pues tenía en mente alimentarse de ellas. Pero Luo Qingyun quedó bastante molesto, diciendo a Li Yunxiao que lo eliminaría, pues este seguía recolectando la energía suya. Bueno, prácticamente el protagonista lo cosechaba cada vez que este aumentaba su energía del dragón a su propio placer. Pero tras quitarle la energía a Luo Qingyun, todos simplemente podían quedarse atónitos mirando lo que pasaba. Tras eructar de tanta energía, el protagonista agradeció a Luo Qingyun, explicándole que si no fuese por él, lo olvidaría por completo y no habría descubierto que en realidad eran Long Yuan y casi los habría desperdiciado, pues el protagonista prácticamente se aprovechó de él como de todo el mundo. Sin embargo, tras hacer una señal a la profesora Lu y a la señorita Ding, el protagonista se marchó sin más, gritando que todavía tenía algo que hacer, así que necesitaba marcharse primero. Pero Luo Qingyun le gritaba que debía esperarle, cuya cosa jamás entenderemos. Por otra parte, el montón de gente preguntó que qué pasó con Liu Yunxiao, bueno, el protagonista, que qué tan fuerte era, que si acaso podría reprimir al dragón demoníaco y escapar con un solo ataque. Cuando el chico, que utilizaba la técnica sangrienta y llenó de flamas al dragón, explicó que Luo Qingyun antes logró pelear con Li Yunxiao, preguntaba que qué tan fuerte era el protagonista, cuya cosa generó a Luo Qingyun comentar que el protagonista era una persona indomable, que incluso él no era su rival. Estas palabras dejaron atónito a Qian Gudi, al igual que la chica que ofendió múltiples veces a Li Yunxiao, pensando esta que fue bastante grosera con el prota antes, y afortunadamente al protagonista no parece importarle lo que le digan. El príncipe de la secta, Yu Tian, comentó que qué debían hacer, que si acaso debían perseguir a Lu Yunxiao o no, cuando Qian Gudi comentó que si acaso ponerse al día conduciría a la muerte, pues ya sea el dragón demonio o Li Yunxiao, a ninguno de los dos jamás podrían derrotarlos. Simplemente podían marcharse llenos de tristezas debido al montón de pérdidas que tuvieron, pensando que era mejor simplemente encontrar un lugar donde la energía espiritual se convierta en líquido y luego olvidarse del protagonista hasta que se vaya. Por otra parte, en el santuario del Monte Meru, un montón de artistas marciales caídos quedaban cuando Li Yunxiao aterrizó en aquel lugar. Tras adentrarse en aquel palacio, el protagonista ordenó nuevamente al dragón que saliera, diciéndole que después de todo era un conocido. Preguntaba que si acaso no sería un fastidio que todos cooperasen entre sí, pues según Li Yunxiao, que todos cooperasen entre sí fue algo fantástico. El dragón comentó a Li Yunxiao que era muy amable de su parte. Sin embargo, para capturarle como un espíritu de espada, solo él, Gu Feiyan, él solo podía lograrlo. Que si le presiona demasiado, perdería la vida con Li Yunxiao debido a que se sacrificaría para eliminarlo. El prota esto comentó que si este podía recuperar su fuerza máxima en aquella oportunidad, tendría gran confianza para impactar las 10 direcciones de los dioses, o prácticamente el último rango que este conoce. Preguntaba al dragón que qué tan difícil sería construirle un nuevo cuerpo real cuando llegue el momento de su fuerza máxima de nuevo, pues solamente sería su espíritu de espada por un periodo de tiempo muy corto. El dragón lo pensó detenidamente y preguntó a Li Yunxiao que cómo era que este tenía poderes mágicos en su cuerpo. El protagonista le explicó que no lo sabía, que lo consiguió accidentalmente, pues aquel poder divino es completamente desconocido para él. Le preguntaba al dragón que si acaso reconocía tal poder. Sin embargo, el dragón se quedó en silencio, para momentos después explicar a Li Yunxiao que en el lugar donde este recibió el poder divino, preguntó que si acaso vio una pequeña espada dorada. El prota pensó en aquella pequeña espada dorada
y rápidamente la sacó de su anillo espacial preguntándole al dragón que si acaso era aquello de lo que estaba hablando. Tras ver aquella pequeña espada dorada, el dragón parece sorprenderse demasiado. Simplemente maldecía, preguntando que si acaso se trataba de la voluntad de Dios por ayudar a Li Yunxiao. Rápidamente explicó que si todo aquello era realmente la voluntad de Dios, estaba bien si el protagonista quiere que sea su espíritu de espada, pero al menos el protagonista debía encontrar una buena espada, explicando que aunque la espada que tiene en la mano era de 9º nivel, estaba lejos de ser la espada asesina de demonios del pasado. El protagonista explicó que aquella espada suya era bastante buena, pero estaba completamente dañada, que cuando sea lo suficientemente fuerte la refinaría de nuevo y jamás le haría daño. Simplemente tenía en mente meter aquel gran espíritu de dragón demoníaco en la espada de mala muerte que tenía, gritándole que se metiese al cuenco de nuevo. A lo que tras escuchar al protagonista simplemente no tenía de otras, el dragón se preparó, se asomó por el hueco que dejó en la puerta, llorando, simplemente se despedía nuevamente de la libertad. Mientras este se encontraba melancólico despidiéndose de la libertad porque sabe que Li Yunxiao no lo soltará menos que se aburra de él. El prota le gritó, emocionado, que no había necesidad de mostrar aquella expresión desesperada, que no le tomaría nada de tiempo regresar a la cima del emperador Gu y entonces le regresaría su libertad. Así fue como rápidamente el dragón comenzó a meterse en aquella espada de 9º nivel que el protagonista sostenía sobre su cabeza. Y ya, tras tener aquel espíritu de dragón en su nueva espada, el protagonista le comentó a su viejo amigo que estaba muy feliz de tenerlo de vuelta. Esta es la espada con el espíritu del dragón demoníaco, el alma de Flor, la espada Kinsuo de sombra púrpura. Pero mirando la pequeña espada dorada, el protagonista preguntó qué era aquella cosa y cuál era aquel poder mágico, cuando alguien a sus espaldas le comentó que aquella pequeña espada era la clave para abrirle el santuario Meru. Se trataba del dragón demoníaco, quien parecía tener una figura un tanto femenina. Esta rápidamente comentó que aquel poder divino era un poder que solo pueden poseer los fuertes en el reino de los dioses de las 10 direcciones, y el camino que siguen ya no era el camino de las artes marciales, sino el sintioísmo. El prota, bastante sorprendido, le preguntó al dragón que por qué cambió su aspecto, que por qué no utilizaba ropa. Le preguntaba que si acaso se sentía como una reina, pero el dragón rápidamente gritó que de todos modos era la proyección en la mente del protagonista, que podía hacer lo que ella quiera. El prota no entendía cómo esta lograba mostrarse, pero el protagonista, aún más confundido, preguntaba que qué era el sintioísmo, cuya cosa molestó demasiado al dragón, gritando que el protagonista le dio una respuesta demasiado lenta y después de mucho rato. Pero la mente del protagonista cambió por completo, pues débilmente, al otro lado de las interminables artes marciales, parecía como si una puerta se estuviese abriendo lentamente hacia él. Y aunque al principio estaba un tanto preocupado por estar tan confundido durante todas sus vidas, o al menos las 2 que lleva, nuevos horizontes llegaron a su futuro. Este sabía que jamás pararía, las artes marciales jamás terminan, son un camino sin fin que llevan al Dao interminable, y además de las artes marciales el protagonista iba a dominar todo el sintioísmo. El prota comentaba que ahora que el santuario Meru ha sido destruido, ¿qué papel puede desempeñar aquella pequeña espada? Pero el dragón le explicó que era solamente un reflejo del templo. Ya sabe, este solamente era un espíritu del dragón guardián. El protagonista le preguntó que si acaso aquello era una pequeña reflexión, pero el dragón, agruchando, le comentó que también podía utilizar su conciencia espiritual para echar un vistazo a continuación con la pequeña espada dorada. Rápidamente el protagonista utilizó su conciencia espiritual mirando debajo de aquel monte Meru, o al menos el santuario
santuario del mismo. Esto lo dejó demasiado impactado, pensando que aquel mar de energía espiritual era demasiado profundo y la conciencia espiritual fue bloqueada por una fuerza casi de 1000 metros de profundidad, logrando así el protagonista ya no poder avanzar ni un solo centímetro. Sabía que había muchísimo más por reconocer o recorrer en el monte Meru. El dragón explicó que aquello era todo, que nunca ha estado en el verdadero templo del monte Meru, por lo que debería haber grandes oportunidades en su interior. Rápidamente el protagonista comentó a la profesora Lu y a la señorita Dean que debían ir al monte Meru, al monumento del dios del mundo, explicando que aquel monte Meru era extremadamente extraño y teme que no podría cuidar de las dos. La señorita Dean parecía estar asustada de entrar al monumento del dios del mundo, pero la profesora Luo, sin temor, rápidamente explicó que le presentaría todo dentro para que deje de temer. El protagonista, tras sumergirse en el agua que rodeaba al santuario dentro del monte Meru, pensó que el agua de mar estaba hecha de energía espiritual transformada en líquido, y la energía espiritual brotaba por cada poro de su cuerpo. Mientras absorbía locamente todo por sus meridianos, su cuerpo se sentía indescriptiblemente satisfactorio. Pero mientras bajaba, el protagonista quedó sorprendido, pensando que la sensación de opresión de aquel salón era demasiado fuerte, y afortunadamente podía utilizar la magia para resistir a aquella fuerza. Rápidamente llamó al dragón demoníaco, preguntándole qué era aquello que estaba pasando en el monte Meru. Preguntaba que quién construyó el palacio central, pero el dragón le preguntó que cómo podría saberlo, pues había un pequeño agujero dorado en el palacio de Lin Xiao, y el protagonista podía insertar su pequeña espada en él y entrar. Aquel dragón no sabe qué pasa dentro de aquel palacio, pues tal vez sea una oportunidad o quizás una tumba para Li Yunxiao. El protagonista le explicó que no hace solo 1 o 2 días que le conoce. Preguntaba al dragón que si había algún lugar peligroso en el continente de Tianghu en el que este nunca haya estado. Así fue como, sin dudarlo, Li Yunxiao se lanzó hacia aquel palacio submarino. Todo continúa con nuestro protagonista Li Yunxiao sumergiéndose en la parte submarina del palacio dentro del monte Meru. Este rápidamente utilizó la espada pequeña dorada que consiguió en el pasadizo secreto. Repentinamente una puerta frente a nuestro protagonista en dicho palacio submarino se abrió. Este quedó muy sorprendido, sin embargo sin miedo entró. Pero tras entrar, el protagonista pisó algo un tanto escalofriante. Se trataba de un esqueleto, pero no solamente uno de ellos, sino una montaña de esqueletos. Acercándose, nuestro protagonista se preguntó que qué pasó allí, pues sentía un fuerte olor a muerte. Pensó que realmente lo habían hecho bien, pues aquella sala en realidad parecía ser algo oculto. El dragón demoníaco que acompañaba a nuestro protagonista le comentó que aquel tipo de atmósfera mortal le incomodaba muchísimo y que si el prota quería entrar debía tener cuidado, pues la reencarnación ya era un milagro y el prota no tenía que volver a perder la vida. Pero el protagonista inmediatamente como entró se percató de que no estaba solo, pues tenía compañía. Estos decían que finalmente el protagonista, alguien para ellos, abrió el palacio de Lin Xiao. Estos son Geng Gui del palacio de Ben Min Xuan, también Almas Lu Fan de la puerta devoradora de almas, otra chica llamada Liu Yonghen de la secta de la espada, al igual que Roja Deng Shangyui de la ciudad de la luna. Rápidamente Li Yunxiao preguntó a estos que si eran miembros de las 7 superpotencias, cuya cosa, un chico con cabello rosa, preguntó al protagonista que si acaso no esperaba que tuviese cierto discernimiento para reconocer sus antecedentes, pues obviamente aquellas personas no son comunes. Rápidamente explican que las llamadas 7 superpotencias son las 7 sectas principales del mundo Tianghu, que se esfuerzan por dominar
dominar el mundo entero. Son el Palacio Shen Xiao, el Valle de las 10.000 Estrellas, la Secta de la Espada, la Secta Devoradora de Almas, el Palacio de Ben Minchuan y la Ciudad de la Luna Roja. Pero no menos importante, la familia Tan Linglong. Estas 7 sectas principales han estado en el reino de Tianghu durante incontables miles de años, y se dice que la fuerza de estos 7 palacios no era más débil que la de la Ciudad Santa. No solamente eso, sino que aunque todavía estaba bajo el control del dominio sagrado en la superficie, a menudo estos violan en secreto y el dominio sagrado, pues nadie tenía nada que hacer al respecto. No hay nadie más poderoso que estas 7 sectas principales, y las 7 superpotencias ya tenían información sobre el palacio de Lin Xiao, debajo del palacio del monte Meru. Aquellas 5 personas se habían colado en el fondo del mar para practicar temprano por la mañana, esperando que la persona con la llave aparezca y lo abra. Al parecer estos sabían que aquel mar espiritual tenía muy buen beneficio, cuya cosa de la cual el protagonista se percató tiempo más tarde, antes de entrar al palacio de Lin Xiao. Inmediatamente uno de estos chicos comentó a Li Junxiao que ahora conocía sus identidades y no tenía que hacer nada allí. Ordenó al protagonista que se marchase. Obviamente sabemos que nuestro protagonista era caso omiso, comentando que estaba muy emocionado cuando bajó, que incluso escondió algunos saltamontes sin darse cuenta, pues al parecer el protagonista no notó la presencia de estas personas, pero estaba preparado, pues el protagonista tenía compañía también. Se trataba de Luo Qingyun, Duo Qian, el hermano de Li Qian, Duo, y los otros 2 tipos que son bastante nuevos en esta historia. Estos son tipos que no se pueden subestimar. Cuando aquel tipo que ordenó al protagonista salir del monte de Lin Xiao preguntó que si acaso eran estos 4 los compañeros del protagonista, explicó que eran algo famosos entre la generación más joven en el mundo Tianghu, pero estaba calificado para ingresar a Lin Xiao con ellos. Al parecer no querían hacer molestar al protagonista, o al menos a estas 4 personas. Inmediatamente Luo Qingyun comentó que la energía espiritual de las montañas y ríos espirituales ocupados por las 7 sectas no se encontraban bajo el monte Meru, que aquellas personas importantes ni siquiera se molestaban en ir al monte Meru, como ellos, personas comunes que deben participar en pruebas, por lo cual suponen que a esta gente, que son solamente unos cabrones, no quieren encontrar nada en las sectas, sino que simplemente querían aprovecharse del palacio de Lin Xiao. Esto no les gustó a los chicos de las 7 sectas principales. Sin embargo, es la mera realidad. Inmediatamente Luo Qingyun comentó a estos que si acaso querían pelear, pues obviamente primero tenían que tener las agallas. El grupo del protagonista estaba furioso porque estos chicos de las 7 sectas principales querían aprovecharse de los beneficios como un atajo, pero el protagonista inmediatamente sacó una bandera blanca, comentando que cuando los dioses luchan, un mortal como él siempre sufre, explicando que estos podían aprender uno de los otros poco a poco, mientras el prota iría a echar un vistazo. Esto al parecer no les gustó a los chicos de las 7 sectas, quienes se lanzaron hacia el protagonista. Tenían en mente seguirlo, pero el protagonista simplemente se apartó dejando que estos avancen primero. Cuando este grupo de chicos de las 7 sectas principales se lanzaron, el montón de cadáveres comenzó a agruparse, al parecer creando así un gigante esquelético de 3 cabezas, a los cuales estos chicos sin duda tendrían que enfrentarse. Uno de los 7 chicos de las sectas principales comentó que no debían tener miedo, pues solamente era un esqueleto de un hombre muerto, que debían dispersarlo y correr. Así fue como lanzó su primer ataque de espada, el cual dejó gravemente herido a aquel esqueleto gigante. El prota quedó asombrado, comentando que los discípulos de la secta de la espada eran realmente extraordinarios, pues aquella espada era muy poderosa, que incluso los maestros de artes marciales comunes no se atreverían a bloquear su filo. Un momento después, los demás comenzaron también a golpear el esqueleto gigante, comenzaron a partirlo en pedazos muy fácilmente, y ya cuando el esqueleto cayó, el grupo parecía jactarse de arrogancia.
Rápidamente el protagonista se acercó a su grupo, explicando que quería dejar que estos despejen el camino al frente, pues aquellas 5 personas probablemente sean menospreciadas en la secta, por lo que debían demostrar su presencia en todas las partes cuando salgan. Simplemente estaban intentando ganar mérito fuera de sus hogares. De un momento a otro, mientras caminaban, el protagonista encontró al parecer un bosque totalmente dentro de aquel palacio, pero el bosque estaba repletamente seco. Quedó asombrado, comentando que todos se convirtieron en fósiles, todos aquellos tesoros geniales de 9º nivel. Preguntó que qué carajos era semejante desperdicio, debido a que aquel bosque no era nada más que hierbas espirituales de 9º nivel. Esto molestó muchísimo a Li Junxiao, quien gritó corriendo que si absorbía todos aquellos materiales medicinales, lograría avanzar al emperador marcial de los 9 cielos en el acto. Pero por otra parte, donde se encontraban los chicos de las 7 sectas principales, estos al parecer encontraron un puente. Pero no, mucho rato después, el protagonista con su grupo le seguían el rastro. Aquellos chicos tenían intención de dejar que el protagonista pasase primero por dicho puente con su grupo, pero el prota preguntó que por qué no pasaban primero, pues el protagonista pensó que la conciencia espiritual no logró atravesarlo y existían restricciones en aquel puente que bloqueaban su conciencia espiritual, demostrando así que obviamente aquel puente misterioso ocultaba algo. Uno de los chicos del grupo del prota comentó que aquel puente era demasiado extraño y bloqueaba la conciencia espiritual, que si caminaban hasta allí no saben lo que podrían encontrar. Luo Qingyun preguntó al protagonista que qué opinaba al respecto. Repentinamente el prota le dijo al chico de la secta de la espada que él mismo tenía razón, que quien se enamora de él se enamoraría de él. O sea, prácticamente en cortas palabras lo estaba incitando a pasar primero. Pero sin prestarles mucha atención, Li Junxiao, la persona con más pelotas en este manga, pasó sin miedo alguno. Esto dejó atónitos a los demás, quienes temían pasar. Mientras caminaba por aquel puente, el dragón demoníaco de su espada le preguntó al prota que si acaso no tenía miedo, cuya cosa el prota comentó que sabían que había algo extraño en el puente y nadie se atrevió a subir, pero finalmente cuando se acaba el tiempo, todos serían teletransportados fuera del monte Meru y sería una pena salir sin haber investigado lo suficiente. El prota tenía que descubrir qué había debajo de aquel palacio de Lin Xiao. Vemos que mientras el protagonista avanzaba por el puente, una energía salía del foso, acercándose así a Li Junxiao con intenciones de atacarlo. Pero Li Junxiao, con una palma divina, abrió su propio camino. Esto pensó el protagonista, que no parecía haber ninguna dificultad. Sin embargo, mientras más sucede aquello, más cuidadosas se vuelven las personas. Al parecer el protagonista ya se acercaba al final del puente. El dragón demoníaco le preguntó que qué pasaba tras verlo pensar. El prota preguntó al dragón demoníaco que si acaso logró oír a una mujer llorar. Sin embargo, el dragón demoníaco lo advirtió explicando que debe tener cuidado, pues podría tratarse de un ataque mental. Li Junxiao pensó que aquel tipo de ataque mental era tan especial que incluso podía afectar su mente, una de las mentes más poderosas, pues aquel ataque mental logró absorber a nuestro protagonista, quien volvió a cuando el cuerpo que obtuvo tras reencarnar tenía unos pocos años de edad. Este sabía que su cuerpo, al menos en su mente, estaba en el reino de Tianshui, cuando repentinamente nuestro protagonista recibió una fuerte patada de un chico quien le gritaba que era una basura y que debía alejarse de él. Se trataba del grupo de bullies que siempre jodía a nuestro protagonista en Tianshui cuando llegó. El protagonista botando sangre por su boca, pues se trataba de dichos chicos quienes ya comenté antes, quienes tenían en mente joderle la vida dentro de aquel ataque mental, o al menos así fue planificado por la conciencia espiritual del puente. Sin prestar atención a los pullings, el protagonista quedó asombrado. Aquella ilusión se sentía muy real. Preguntaba que si acaso en realidad era una ilusión o que si volvió en el tiempo, pero continuó siendo golpeado
por aquel grupo de bullying, quienes le pisoteaban sin parar. El protagonista, mientras era pisoteado, pensó que era Li Yunxiao, el señor Li Yunxiao del reino de Tianshui. Sin embargo, él mismo comenzó a dudar, preguntándose que si nunca existió un tal Gu Feiyan. El protagonista comenzaba a ceder, y ya cuando tenían en mente continuar con la golpiza en la ilusión, no tenían en mente quedarse allí. Tenían en mente eliminar a nuestro protagonista para enviarlo a una nueva vida. Sin embargo, Li Yunxiao no sabía qué creer, pensando que en realidad jamás fue Gu Feiyan. Ya cayó en total ilusión. Así fue como finalmente el bullying acabó con la vida de nuestro protagonista en dicha ilusión. Si acabará con su vida en la vida real o no, lo veremos a continuación, pero esto es algo inédito. El bullying continuó diciendo que aquel era el resultado final por ser un perdedor. Li Yunxiao, por otra parte, parece ser no fue eliminado. Este tomó el cuchillo con sus manos pensando que incluso si era una ilusión, el dolor se sentía bastante real. Y no solamente eso, sino que aquel pasado insoportable estaba destinado a seguir Li Yunxiao por el resto de su vida. Muy molesto dentro de aquella ilusión, el protagonista comentó a su bullying, Lan Fei, que este desde siempre fue demasiado débil y era posible que Li Yunxiao, que conocía, realmente no pueda caminar en aquella ilusión. Y despertando de la ilusión, el protagonista comentó que lo que realmente hace fracasar a Li Yunxiao es todo su pasado, por lo cual jamás podrían afectarlo con el mismo, pues aquel era el pasado del cuerpo donde Gu Feiyan habitaba, pero no su propio cuerpo con sus propios recuerdos traumáticos. Así fue como el protagonista logró deshacer aquella ilusión, pues la Matrix que rodeaba el puente se equivocó pensando que el cuerpo era el verdadero dueño del alma que contenía. Tras salir de aquella ilusión, el dragón demoníaco preguntó al protagonista que si se encontraba bien, pero levantándose, Li Yunxiao comentó que estaba bien, pero la ilusión allí golpeaba directamente el alma de las personas y era inevitable, pues el prota logró pasar y no debería haber peligro por delante. Tras pasar aquel puente, todos quedaron sorprendidos. Qian Wudi comentó que excepto por la invasión negra, después del golpe Li Yunxiao cayó al suelo y permaneció inmóvil por un rato. No entendían qué pasó, sin embargo creyeron que el protagonista siguió como si nada, pero no solamente como si nada, pues su cuerpo parecía haber sido herido. Luo Qingyun sabía que el protagonista pasó con éxito, comentando que si el prota podía pasar, ¿cómo podría simplemente admitir la derrota? Todos intentaron pasar uno a uno. Vemos un cuarto blanco con unas escaleras que llevan hacia una puerta. El protagonista tenía aquel sendero a su vista, algo totalmente desconocido que no entendía. Pero el prota pensó que al fondo parece haber un palacio. Acercándose, preguntó que si acaso aquel era el salón interior de palacio de Lin Xiao. Preguntó que qué demonios era aquel lugar, pues su conciencia espiritual no podía encontrar ningún problema. Pero de un momento a otro, paso tras paso, el protagonista se percató de que cada paso que daba duplicaba la gravedad. Preguntó que si acaso se trataba de un círculo mágico de gravedad única, pues el conjunto de gravedad no era un conjunto profundo. Entonces preguntó que cuál era el punto de disponerlo allí. Además, con solamente el doble de gravedad, ni siquiera un guerrero podría detenerlo, pues por donde quiera que llega la conciencia del protagonista no logró encontrar ninguna formación. Pero rápidamente Li Yunxiao se detuvo. Se percató de que la gravedad aumentó un total de 10 veces más. La sombra del protagonista se distorsionaba, cuya cosa de la cual el dragón demoníaco se asombró. Preguntó al protagonista que qué le pasó a su sombra, pero el prota sabía que todo tenía que ver con la gravedad, pues la gravedad aumenta capa por capa a medida que avanza, y ahora era 10 veces más fuerte. Pensaba que aunque la gravedad no era nada para el prota, preguntó que si acaso aquel
aquella velocidad, caminar hacia el pasillo interior requeriría decenas de millones de veces la gravedad de la fuerza. Preguntó que quién podría resistirse a ese tipo de gravedad. Era algo casi imposible. El dragón demoníaco simplemente comentó que miles veces más de gravedad, pues a menos que tengas el nivel de cultivo de un señor marcial del reino de los 8 reinos desolados, podría abrir su propio espacio para la comprensión. De lo contrario, no importa cuán fuerte sea el cuerpo del prota, jamás podría soportarlo. El prota comenta que si su suposición es correcta, debe haber un suelo extranjero en aquella tierra. Pero repentinamente se percató de que el grupo de personas que le seguían lograron avanzar hasta donde éste estaba. Preguntó que si acaso quedaba uno menos, pues parece ser una persona no logró pasar. Rápidamente Luo Qingyun comentó al protagonista que si acaso había algo inusual en aquel terreno llano, pues cree que había algo malo en la expresión del prota. Pero el prota simplemente le explicó que este lo sabría tan pronto como se acerque. Tras acercarse al protagonista, quedó asombrado, y aunque Luo Qingyun podía pasar muy tranquilamente, otro preguntó a Luo Qingyun que cómo estaba. Sin embargo, el protagonista pidió a todos que se acercasen lo suficiente y explicó que de acuerdo con la velocidad de aquella superposición de gravedad, antes de llegar al salón interior, ya estarían aplastados en pedazos, pues la gravedad aumenta con cada capa y es casi imposible llegar a la puerta para personas como ellos. El chico sangriento comentó que el prota era bastante franco y realista, pues en aquel terreno debe haber una persona que viva en el suelo. Todos se quedaron intentando adivinar cómo pasar aquella prueba, sacando conclusiones bastante ridículas. Pero esto simplemente hizo reír a nuestro protagonista, provocando así que el dragón demoníaco le preguntase que qué le emocionaba tanto. Pero el prota pensaba que resulta que aquel era un hombre de la tierra, pues debe conseguir aquellos raros tesoros de la tierra. El prota simplemente pensó en la codicia. El prota pensó que su monumento del dios del mundo todavía tenía 3 reinos principales esperando ser abiertos, y si podía conseguir el suelo de la tierra que respira, sería suficiente para servir como ojo de formación en el reino de la tierra dentro del monumento al dios del mundo, pues aquella cosa se conoce como la madre de la tierra que daba origen a todas las cosas. Y según la leyenda, el mundo estaba originalmente sumido en el caos, pues cuando el cielo y la tierra se abrieron por primera vez no había tierra. Era un rastro de los 5 elementos de la tierra que se criaron en el caos y gradualmente se criaron en el suelo de interés. Luego la tierra sí evolucionó y formó todo el continente Tiangú, pues explicó que el valor de un tesoro de los 5 elementos creado por el cielo y la tierra definitivamente no era tan alto como el del Fénix del fuego verdadero. El grupo continuó hablando, explicando que la única forma de romper la restricción de gravedad allí era descubrir el aliento de aquella tierra, como se hacen llamar, pero para mí es como una conciencia. Estos tenían una solución, pero costaría un tesoro extremadamente preciado. La solución era de un chico de los 7 sectas principales, quien comentó que está bien se desperdiciaba su tesoro, pero cuando entre al salón interior más tarde debía ser el primero en elegir el tesoro. Rápidamente comentó que también sabe lo que todos pensaban, que si solamente había un tesoro dentro naturalmente requeriría una negociación, pero si había más de 5 tesoros, este debería elegir primero. Otro chico de las 7 sectas principales comentó que sí, sin embargo la premisa era que allí debe romper la gravedad, pues de lo contrario no agarraría nada. Así fue como aquel chico sacó su tesoro más preciado. El protagonista simplemente miró a dicho tesoro, el cual se trataba de al parecer una mascota espiritual. Pero la gran pregunta es, ¿cómo resolverán aquel dilema de la gravedad en un pasadizo imposible de superar? Ya continuando con lo acontecido, el protagonista quedó sorprendido por la rata dorada que aquel tipo sacó de su mar espiritual. El prota decía que era un poco diferente, este estaba equivocado, pues esperaba algo totalmente diferente. Su maestro comentó que esta tenía algunos conocimientos
conocimiento, era un tipo de existencia muy especial entre las ratas doradas y plateadas también. Esta es llamada la rata de la luz dorada. Nace con la capacidad de buscar y devorar tesoros extraños, pues cuando ésta encuentra un tesoro estaría cubierto de una luz dorada, y cuanto mayor sea el nivel de aquel tesoro, más fuerte sería su luz dorada. Además, no se veía afectado por el poder divino del tesoro y podía tragarse cualquier poder divino directamente. Uno de los chicos cayó sentado cuando aquella rata se le acercó. Preguntó que por qué la misma iba hacia él. Sin embargo, su compañero le comentó que el hermano Lin Mu tenía un tesoro increíble en él. Aquel ratón dorado, como él, solamente emitiría esa luz cada vez que pase junto a los discípulos principales de la secta. Aquel chico estaba aterrado, pero la rata dorada seguía acercándose a los partícipes del grupo. Te contó el maestro que los tesoros del hermano Cao Canshin eran aún más poderosos. Solamente había visto una luz tan fuerte unas pocas veces en su vida, y solo la ha visto de los ancianos de la secta. Pero lo que más llamó la atención de aquella rata de luz dorada era nuestro protagonista. Su luz aumentó a un nivel jamás antes visto. Irradió absolutamente todo el espacio con su luz tras acercarse a nuestro prota. Esto asombró incluso al maestro de dicha rata, preguntando que cómo iba eso. El prota no dijo nada, pensó que parece que si tiene la oportunidad tendría que criar una de este tipo de rata, pues quien tenga al mejor bebé lo tomaría. El protagonista ya quería quitársela a aquel tipo. El maestro de dicha rata comentó que aquel tipo de luz nunca se había visto, incluso cuando los ancianos de secta usaron las armas sagradas de la secta para realizar conjuntamente el hechizo divino de orar al cielo. Preguntó al protagonista que si de verdad tenía un tesoro que era aún más poderoso que su arma sagrada. El prota simplemente echó a aquella rata diciendo que si no se apresura y rompe la gravedad, lo crea o no, la eliminaría con su palma. Esto asustó profundamente a la rata que se le acercó, y mientras el prota le gritaba que era notoriamente pobre y aquella rata obviamente le estaba apuntando de mentiras, todos se quedaron en silencio. Sabían que el protagonista estaba mintiendo, y el maestro de aquella pequeña rata pensó que parece que no tenían que ir al salón interior a buscar tesoros, pues cree que era suficiente con robar a nuestro prota. De manera repentina, la rata dorada brincó. Esta terminó sumergiéndose en el piso de aquel lugar, como si no quedase rastro de la misma. Pero de un momento a otro, dicha rata salió del piso. Esta estaba llena. Su maestro comentó que debe haber encontrado un tesoro y debe haber comenzado a devorarlo. Sin embargo, allí no terminaba. La rata volvió a sumergirse en el piso. Esta volvía cada vez más llena. Mientras seguía sumergiéndose en el piso, no se detenía. Al parecer había muchos tesoros bajo aquel terreno. Uno de los chicos comentó que qué estaba sucediendo, que si acaso sabe lo que estaba haciendo su rata. Su maestro explicó que aquello era inaudito, pues su cuerpo creció más porque se tragó el poder divino del suelo Shi, pero nunca había visto una situación así de perforar de un lado a otro. Inmediatamente preguntaron que si acaso será que la tierra estaba esparcida en grandes cantidades, por lo que la encontró poco a poco y se la tragó, cuya cosa el líder o el maestro de la rata afirmó. Pero de manera repentina, la rata salió totalmente obesa del piso. El señor Cao comentó que la tierra en reposo era la cosa más pegajosa del mundo y no se podía dispersar, pues si dos trozos de tierra se juntan definitivamente, se pegarían. Aquel ratón cayó desmayado después de comer tanto, lo cual preocupó a su maestro. Sin embargo, Cao Shanjin comentó que aquel tipo de reacción no parece haber encontrado un lugar donde vivir. El prota, por otra parte, comentó que al parecer el suelo no estaba allí, o al menos lo que provocaba que la gravedad aumentase. Uno de los chicos preguntó al protagonista que qué significaba eso, y el maestro del ratón comentó que si no estuviese allí, que estaría devorando su rata dorada. Preguntó que qué estaba pasando con ese campo de gravedad. El señor Cao que si acaso el protagonista podría querer decir que el aliento estaba escondido en el vacío y que aquello solamente era el poder divino que exudaba.
estaba. El prota afirmó explicando que se puede decir que la razón por la que la rata dorada hurga era porque no podía encontrar la tierra en reposo, pero en su opinión no estaba en el vacío, pues aquel trozo de tierra debería estar en el salón interior y alguien usó una formación de conversión para transferir el poder divino hacia aquel espacio abierto, pues mientras puedan ingresar al salón interior y recolectar el aliento, aquel campo de gravedad desaparecería inmediatamente. Alguien comentó que si podían entrar al templo interior, como todavía tenía que atravesar aquel campo de gravedad con dolor de cabeza, a lo que inmediatamente Luo Qingyun explicó que era porque entonces debían pedirle al protagonista que piense en una manera de entrar y recolectar aquel aliento para deshacer el campo de gravedad. Por lo que ya colocándose en marcha, el protagonista comentó a todos que debían escucharlo. También tenía un tesoro que parece poder resolver aquel problema, pues si estaba desbloqueado le gustaría elegir uno de los tesoros que estaba dentro, pues si el protagonista deshacía el campo de gravedad tendría la oportunidad de tomar un tesoro. Luo Qingyun simplemente aceptó, sabía que no podía meterse con el prota y pensó que si no estuviese seguro, el prota jamás hablaría tan fácilmente. De manera repentina, el protagonista sacó un tesoro, lo cual asustó a todos quienes se alejaron de él. El dragón demoníaco en la mente del protagonista le preguntó que si acaso no era aquel el tesoro de piedra, o al menos el corazón de piedra de Xiao Shi. Preguntó que por qué la capturó, pero el prota explicó que el nivel de nombres era comparable al suyo. El corazón de piedra comenzó a resonar en aquel lugar. Mientras este se achicaba, aquel dragón demoníaco comentó que este corazón de piedra tenía una fuerza extraordinaria, pues era del rey entre las bestias de piedra y tenía un gran potencial evolutivo, y siendo sometido por el protagonista, ahora sería de gran ayuda hasta que este recupere sus fuerzas. Inmediatamente preguntaron al protagonista qué era aquello que arrojó, y Cao Yanxin comentó que debería ser el corazón de algún tipo de bestia demoníaca, pues un poder demoníaco emergente tan poderoso debería ser al menos una existencia a nivel de emperador marcial. Todos miraron al protagonista pensando que este tenía un tesoro corazón de monstruo de nivel emperador marcial. Ya empezó su avaricia intentando pensar un plan para robar a nuestro prota. El dragón demoníaco comentó al protagonista que aquel corazón de piedra estaba convocando al elemento tierra. Sin embargo, la tierra allí era demasiado dura y no podía ser convocada. Pero el prota explicó que si aquel era el caso, entonces debía echarle una mano. Así fue como el protagonista sacó su nueva espada con el espíritu del dragón demoníaco. Todos sabían que aquella era la rima de aquel instrumento que todavía existía además del poder demoníaco en él. Estos quedaron sorprendidos, sabían que el protagonista logró embaucar a aquel gran dragón. Por lo que ya, utilizando su poder de espada, el protagonista liberó una técnica, sorprendiendo absolutamente a todos quienes pensaron que aquella espada parecía una sombra púrpura y una espada de cuerda verde. Sin embargo, exudaba ráfagas de energía de dragón, lo cual era extremadamente dominante. Pensaron que Lu, Qinzhen y Shanfan trabajaron duro para lograr la combinación perfecta de espadas, y el grado de compatibilidad entre estos dos fue muy bajo. Sin embargo, preguntaban que por qué ahora en manos del protagonista aquella espada parecía un todo completo, sin la más mínima sensación de estar fuera de lugar. O sea, las espadas fueron combinadas con una alta tasa de compatibilidad. Y todo esto gracias a nuestro protagonista. Rápidamente el dragón demoníaco comentó al prota que la tierra allí había absorbido el aliento del suelo durante quién sabe cuántos años, y ya no era un suelo ordinario. Así que Xiao Shiji estaba bendecido ahora, pues si podía absorber completamente el aliento de la tierra, no sería un problema avanzar al reino de los 9 cielos. Vemos como aquel corazón de piedra utilizó todo su poder para convocar y crear su propio cuerpo. Y recordemos, ahora este estaba bajo el mando de nuestro protagonista, quien sorprendido le comentó al corazón de piedra que sabe que le gusta su nuevo cuerpo actual. Sin embargo, primero debía ir a descubrir el aliento que generaba el campo de gravedad. Así fue como aquel monstruo de piedra se acercó. Estaba subiendo las escaleras hacia el palacio interior.
Esto sorprendió mucho al prota, quien comentó que la gravedad del suelo tuvo un efecto positivo sobre él, pues su cuerpo continuó volviéndose más firme y puro. Pero de un momento a otro, aquella bestia parecía tener una apariencia totalmente diferente. El prota comentó que aquello era de hecho mucho más poderoso que el cuerpo anterior, parecido a una montaña. Al parecer el campo de gravedad ayudó a la bestia de piedra a mejorar su cuerpo, colocarlo más firme. Cao Shanshin pensó que finalmente la bestia del protagonista logró pasar, pues siempre que recolecten el suelo de interés podrían pasar, ya que el campo de gravedad quedaría anulado por completo. Pero después de que aquella bestia de piedra entrase al palacio interior, todos pensaron que era demasiado peligroso que un monstruo tan poderoso sea propiedad del protagonista. De manera repentina, un grito salió del palacio interior. Todos se colocaron en posición de alerta. Cuando se percataron de que el campo de gravedad desapareció, ninguno se quedó atrás. Todos se lanzaron a gran velocidad hacia el palacio interior. Estaban muy alegres, ya la gravedad no los molestaba y nada se interponía en su camino. Tras entrar en el palacio interior, se percataron de un grupo de tesoros, específicamente 6. Tras entrar en el palacio interior y conseguirse con ese montón de tesoros, Luo Qingyun inmediatamente pensó que si acaso aquello era una formación, pues tenía un diseño que nunca había visto antes. Otro de los participantes pensó, viendo una espada, que inesperadamente el salón interior del santuario del monte Meru se trataba de una formación. El maestro de la rata dorada pensó que se utilizaron 5 armas misteriosas del noveno orden para lograr mantener el funcionamiento de aquella formación, pues a juzgar por las fluctuaciones en el antiguo sabor y rima de aquellas armas, aquella era definitivamente un arma poderosa de noveno nivel. Qian Gudi pensó que estas 5 armas misteriosas de noveno orden aparecieron al mismo tiempo, lo cual era bastante extraño, incluso en todo el continente Tiangu. Muchos pensaron, mirando aquellas armas, que incluso el poderoso emperador marcial de los 9 cielos puede que no puedan poseerlo, pues cualquier arma misteriosa de noveno nivel que aparezca en todo el continente podría causar una tormenta sangrienta. Pero el protagonista, mirando a su bestia de piedra en un caldero, pensó que en aquel momento había 5 elementos frente a él a la vez. Esta era una oportunidad que Li Yunxiao no dejaría pasar. Li Yunxiao se aproximó a decir que no debían olvidarlo todo. Este sería quien primero eligiese su tesoro debido a que fue quien les permitió entrar. Sin embargo, los demás no estaban tan de acuerdo, comentando que era muy buena broma por su parte debido a que solamente había 5 armas misteriosas en total, así que no debía esperar conseguirlas primero. Todos comentaron que si había suficientes 9 piezas, lo dejarían ir primero, pero habiendo 5 sería muy difícil. El prota simplemente explicó que estos podían llevarse aquellas 5 armas misteriosas. Al protagonista no le importaban. Luo Qingyun preguntó al protagonista que qué estaba diciendo. Este simplemente explicó que solo quería el pequeño trípode normal del medio donde se encontraba su bestia de piedra. Sin embargo, el maestro de la rata dorada comentó que no, pues aquel trípode violeta era algo extraordinario a primera vista. Preguntó que cómo podría él, el más débil del grupo, tomarlo, pues estaba bien, se consideraba un arma misteriosa. 6 piezas se deberían dividir entre 9 personas. Pero lanzando un ataque sin piedad, el protagonista no tuvo el más mínimo remordimiento en eliminarlo. Estos querían faltar a su palabra. El maestro de la rata maldecía. Sin embargo, no pudo evitar ser empujado por el poder del dragón demoníaco, el cual lo cortó a la mitad. Todos miraron el gran poder del protagonista, sabían que era fuerte, pero no tanto. El prota, posado sobre su espada, comentó que aquel maestro de la rata dorada le había atacado muchas veces y lo toleró por un tiempo, pero ya no soportaría a más nadie. Qian Gudi pensó que podía verlo claramente en esa oportunidad. La energía de la espada en el aire se convirtió en un dragón. Era el dragón demoníaco de antes, el cual se encontraba en el palacio superior. Luo Qingyun preguntó que cómo puede ser que el protagonista haya domado a semejante bestia. Preguntaban que si acaso podría ser que realmente sometió a aquel dragón demoníaco y lo convirtió en su espíritu de espada. El prota se expresó comentando que ahora era mejor, pues
pues 8 personas y 6 tesoros. Era mucho más fácil que antes. Ya no pelearían tanto por dividírselos. Pero la gente pensaba que, sin mencionar cómo sometió al dragón demoníaco, aquella era una existencia de 9º nivel. Y junto con la espada Kinsuo de la sombra púrpura de 9º nivel y el arte de la espada asesina de demonios de Gu Fei Yang, cuando se combinan estos tres, ¿quién de las personas presentes podría igualarlo? El prota, nuevamente, tomando la delantera, comentó que aquel quería el trípode morado. Preguntó que si alguien más tenía alguna objeción, cuya cosa de la cual Luo Qingyun gritó que no tenía opinión, y si ese era el caso, quería la alabarda, y tras intentar tomarla, tuvo que percatarse de la gran formación que rodeaba aquella alabarda. Sin embargo, Luo Qingyun no era tan débil, y utilizando toda su fuerza, logró quebrar aquella formación, sacando la alabarda de la misma. Aquella alabarda parecía tener la intención de salir de las manos de Luo Qingyun, quien la atrapó con todo su poder de dragón. Todos quedaron sorprendidos, pues al parecer en aquellas armas habían espíritu de armas. Ya todos sabían que quedaban 2 armas menos, tomando en cuenta la del protagonista y la de Luo Qingyun. Kao no tenía intención de quitarles ninguna al protagonista, pero sabía que si quería obtener una para él, solo tenía que confiar en su fuerza, pues cualquiera de los demás que quiera tomarlo tendría un problema con ello. Sería el próximo en elegir. Todos preguntaron que si acaso el señor Kao con esto quería decir que la siguiente persona más calificada para conseguir algo era él. Qian Wudi comentó que era bastante interesante, pues el hermano Kao también estaba interesado en enfrentarse a él para medir su fuerza. Ninguno estaba de acuerdo en que el hermano Kao tuviese tesoro primero que ellos. Rápidamente comentaron que ni siquiera ellos tres estaban convencidos, y en términos de secta preguntó que cuál era su palacio del dios de la sangre, pues en términos de fuerza los tres tenían muchas ganas de probarlo. Sin embargo, el hermano Kao les preguntó que si querían enfrentarse a él juntos, pues para él sería mucho mejor y más rápido. Sin embargo, este tipo afeminado no estoy en contra, ya es normal en el siglo XXI, pero continuó preguntando que si acaso tenía miedo, pues aquello no era un duelo y sin él los 5 restantes estaban mejor divididos. Qian Wudi comentó que unir fuerzas con ellos era una broma, pues estos 3 se enfrentarían al otro grupo de las personas invasoras en el monte Meru. Así determinarían quién obtendría el resto de los tesoros. Sin embargo, antes de que estos 2 grupos de 3 personas cada uno comenzase su enfrentamiento, se percataron de un fuerte ruido. Se trataba del protagonista intentando tomar otro tesoro. Preguntaban al mismo que qué demonios estaba haciendo, que si acaso quería obtener 2. Todos se juntaron a señalarle. Sin embargo, el protagonista preguntó que quién tenía tiempo libre para compartir con ellos, pues quien lo reciba era de quién sería el objeto. Esto los molestó a absolutamente todos quienes se lanzaron en contra del protagonista. Sin embargo, él mismo era muy rápido y se marchó del lugar. El señor Kao, por otra parte, mientras estos 3 tipos se fijaban en el protagonista, no tardó en activar su técnica sangrienta para romper la formación y obtener una de estas espadas de 9º rango. Y al igual que él, Qian Wudi se lanzó a tomar el espejo de 9º rango. Utilizó su moneda, la cual al parecer fue atacada. La misma fue quebrada por otro chico del mismo territorio del sur. Se supone que estos deben apoyarse, pero mientras estos luchaban, alguien estaba codiciando el caldero púrpura de nuestro protagonista. Se trataba de los 3 chicos restantes de las 7 sectas principales, quienes se percataron que dentro de dicho caldero se encontraba la bestia de piedra, quien, como mirando un abismo, les devolvió la mirada. La bestia de piedra del protagonista se encontraba refinando el suelo Shi, lo cual generaba el cambio de gravedad, permitiendo así que estos no pudiesen entrar al palacio interior. Estos luchaban con la bestia de piedra. Sabían que el valor del suelo Shi era tan grande que era aún más alto que el arma misteriosa de 9º nivel. Pero mientras estos 2 bandos se peleaban, algo de manera repentina iluminó aquel palacio interior mientras el protagonista robaba otra armadura.
Sin embargo, lo que iluminó todo el palacio interior seguía siendo un misterio. Sin embargo, si quieren ver cómo el protagonista sale de esta situación, todo continúa donde el caldero iluminó toda la sala. Recuerden que dentro de dicho caldero estaba la bestia de piedra de nuestro protagonista. Esto llamó la atención de todo el mundo, pero aquella iluminación desapareció de repente. Luo Qingyun se sorprendió, preguntó que qué acaba de pasar, pero de manera repentina, Qian Wu-Di se percató del espejo que tenía en mente tomar para él. Sin embargo, antes de que Qian Wu-Di pudiese hacer algo, fue arrebatado aquel espejo. Aquel tipo le comentó a Qian Wu-Di que le agradecía mucho por darle su arma misteriosa. Sin embargo, mientras Qian Wu-Di peleaba por el espejo, otros 3 chicos de las 7 sectas principales tenían en mente tomar aquel caldero púrpura. Pero desde dentro de dicho caldero púrpura salió la bestia de piedra de nuestro protagonista. Este parece haber refinado la tierra que provocaba que la gravedad aumentara consecutivamente. De inmediato el protagonista llegó hacia donde estaba su bestia de piedra, la cual se tragó aquella tierra refinada. El protagonista le comentó a su bestia que lo hizo bien, y tras ver a nuestro protagonista, los 3 chicos de las 7 sectas principales se apartaron. El protagonista comentó a todos que lamentaba mucho que se haya cosechado la tierra de abajo. Al parecer su bestia de piedra se la tragó entera. Sin embargo, tras decir esto, Cao Yanxin salió de la nada. Estaba enfurecido gritando que en ese caso aquel trípode morado le pertenecía, quería quitárselo a nuestro prota. De inmediato el chico de las 7 sectas principales se opuso, comentó que ahora solamente quedaba un tesoro, el caldero púrpura de nuestro prota, y tenían que capturarlo pase lo que pase. Así fue como estos se aliaron para derrotar a Cao Yanxin y a nuestro prota. De manera repentina, este chico lanzó su ataque, un ataque tremendamente poderoso, el cual cortó a Cao Yanxin. Pero allí no terminaba todo, este era un ataque conjunto de 3 personas de las 7 sectas principales, por lo cual no sería simple. Cao Yanxin estaba en aprietos, al parecer estaba a punto de ser eliminado por un gran dragón energía. Pero este no tenía en mente quedarse de brazos cruzados, de inmediato invocó a su bestia espiritual, bestia con la cual tuvo que pelear aquel chico de las 7 sectas principales. De manera repentina, mientras estos seguían luchando, el protagonista solo miraba a lo lejos, simplemente se reía. El protagonista miró a su bestia de piedra en el caldero diciendo que aquel tesoro era lo único que le faltaba. Pues habiendo conquistado aquella última arma misteriosa, básicamente se lograrían todos sus objetivos en aquel viaje. Sin embargo, preguntaba que qué papel jugaba en aquella gran formación aquel caldero, que utilizaba varias armas misteriosas de alto nivel como ojos de formación. Pero mientras utilizaba su espíritu para descubrirlo, el protagonista se percató de algo. Un montón de letras comenzaron a emerger de aquel caldero púrpura. El prota pensó que eran inscripciones de bronce antiguas. Eran antiguas inscripciones de bronce, nuevamente con las cuales se encontró. Pues hasta ahora parece que todo lo relacionado con antiguas inscripciones de bronce era algo tremendamente poderoso. Detrás de nuestro protagonista se avecinaba su peor contrincante, Cao Yanxin, gritándole que ahora era su turno de perder la vida, para así poder tomar el caldero púrpura. Y ya cuando Cao Yanxin lanzó su ataque, nuestro protagonista saltó. Aquel ataque iba dirigido hacia la bestia de piedra de nuestro prota, quien se enfrentaría con el mar de espíritu de Cao Yanxin. Así fue como tras destrozar la bestia de piedra de nuestro protagonista, Cao Yanxin pensó que no esperaba que su golpe realmente dispersara a un monstruo de nivel emperador marcial. Sabía que tenía oportunidad para vencer a nuestro prota, o al menos eso creía. Pero de inmediato la bestia de piedra de nuestro protagonista comenzó a regenerarse. Este controlaba las piedras que tenía a su alrededor. Así fue como volvió a forjar su cuerpo. Cao Yanxin no entendía nada, preguntaba que qué demonios sucedió y que cómo aquella bestia de piedra se regeneró tan rápido. De inmediato la bestia de piedra de nuestro protagonista se lanzó al ataque. No tenía en mente quedarse viendo cómo le golpean. De manera inmediata contraatacó, provocando un gran impacto en el cuerpo de la bestia espiritual de Cao Yanxin.
todo esto al parecer lo dejó completamente derrotado y tras colocarse en una etapa diminuta o bajando el volumen de su cuerpo, la bestia de piedra estaba feliz. Esta no era una bestia normal, la bestia de piedra se vio atraída mientras el protagonista intentaba descubrir qué decían aquellas inscripciones antiguas de bronce. Pero algo llamó la atención de nuestro protagonista, parece ser algo no andaba del todo bien, pues de aquel caldero púrpura algo emergió, una energía muy antigua y peligrosa. Tras ver esto, nuestro protagonista se apartó. Esta energía antigua no tenía buenas intenciones en lo absoluto. El prota se asombró, sabía que aquella formación simplemente estaba conteniéndola. Mirando a aquella bestia espiritual, el protagonista sabía que la cagó, se habían metido en un gran problema tras deshacer la formación. Sin embargo, el protagonista de inmediato tomó aquel caldero púrpura, lo cual enojó a todos los participantes que quedaban con vida. Cao Yanshin comentó que el protagonista mismo ha reunido 3 tesoros y también el suelo de la tierra. De hecho, el prota causó un gran desastre y que si este no escupe 2 cosas ese día, ni siquiera podría pensar en salir del salón interior. Estos querían que el protagonista fuese equitativo, pero llamando la atención de los chicos, el protagonista señaló a la bestia que salió de aquel caldero púrpura preguntándole que si acaso sabe lo que era eso. De inmediato, Cao Yanshin dejó de importarle los tesoros, preguntó que simplemente estaba atontado. Preguntó al protagonista que de dónde salió dicha bestia. Luego Qin-jun se acercó comentando que no solamente era un montón de ki negro, este sabía que se sentía muy malvado y no parece ser tan simple. El aterrado protagonista comentó que justo ahora las inscripciones seguían apareciendo en el caldero y solo podía entender una parte del contenido. Eso significa que el propósito del santuario del Monte Meru era suprimir aquella energía maligna y el alma misteriosa de 9º nivel, al igual que el aliento de la tierra que quitaron. Eran los puntos de la formación de supresión y ahora lo habían arruinado todo. Dejaron salir a una existencia tremendamente aterradora. Explicó que aquella masa de energía negra estaba por encima del texto del trípode y es un llamado demonio real. Así fue como mirando a aquella bestia, todos entendieron que se utilizó todo el palacio y varias piezas de armas misteriosas de 9º nivel, cosas que eran reprimidas por la tierra y la tierra con tesoros inmortales para reprimir esto. Así que por supuesto no era un demonio común. Uno de los chicos comentó que con aquel tipo de formación preguntó que si acaso podría ser quienes lo reprimieron, fuertes, poderosos en el reino de los dioses de las 10 direcciones. Luego Qin-jun respondió que aquel santuario del Monte Meru existe durante incontables miles de años y que incluso si hubiese sido suprimido por una persona poderosa en el reino divino, probablemente se habría convertido en cenizas hace mucho tiempo. Aquella persona que logró suprimirlo parece ser ya no existe. Ahora solamente quedaba una energía negra tan inexplicable y teme que está sin vida y solamente quedaba la energía maligna. Yang Gudi comentó que aunque el reino divino de Shifang hace mucho tiempo que desapareció del continente Tiangu, todavía había muchas personas poderosas en el reino divino registradas en los libros de historia durante incontables años. Sin embargo, preguntó que quién podría resistir la erosión del tiempo y volverse inmortal para siempre. Sería casi imposible que una de estas personas divinas pudiese estar con vida. Nuestro aterrado protagonista comentó que lo que todos estos piensan era demasiado simple. Pensaba que en ese momento había una energía negra sellada en su cuerpo que se extrae del cristal de la cuota. Su muerte en las montañas de Tiandan también estuvo relacionada con dicha energía, por lo cual esto hace que el protagonista esté aterrado, debido a que fue parte de lo que le quitó la vida en su vida anterior. El protagonista siempre siente que poco a poco iban descubriendo un secreto muy peligroso y la formación de supresión del santuario del Monte Meru que se rompió ese día puede haber causado un gran desastre, el cual estos jamás podrían reprimir. De inmediato, el líder de los chicos de las 7 sectas principales comentó que qué pasó con esa supuesta espiritualidad, pues obviamente aquel era un cuerpo de energía pura. Preguntó que cómo podría ser espiritual, sin embargo, dicha energía se le acercaba rápidamente. Mientras este decía que recogieron 4 tesoros
tesoros y el protagonista tenía que compartir. Ni siquiera debió pensar en cambiar de tema, pero dicha energía se lo estaba comiendo vivo, sin siquiera darse cuenta. Todos mirándolos estaban aterrados, ni siquiera opinaban. Aquella energía tenía apariencia de demonio, era algo aterrador, pero aquel chico ni siquiera se daba cuenta de que estaba a punto de ser eliminado, consumido. De manera repentina sintió una presencia tocando su hombro y tras voltear, vio la cara de la misma muerte. Aquella muerte era inevitable para él, sabía que se metió en un gran problema. Aquella energía comenzó a meterse en el cuerpo del chico arrogante, quien simplemente podía gritar del dolor, su alma estaba siendo consumida. El prota sabía que aquella energía tenía conciencia, estaban en un gran peligro, y ya después de meterse en el cuerpo de aquel chico parecía estar recobrando la conciencia, pero ya no era el chico. Era el espíritu de la energía oscura. Se había convertido en algo terrible, un muerto viviente, algo aterrador para esta gente que lo presenciaba. El protagonista de inmediato colocó una formación y gritó a todos que debían actuar juntos para reprimir eso nuevamente, pues de lo contrario todos allí estarían condenados. Aquella bestia se percató de la acción que estaban tomando los chicos, pero no se quedaría de brazos cruzados. Con una mano derritió la formación como si fuese papel. Luo Qingyun se aterró y comentó de inmediato que qué demonios era esa cosa y que de dónde tenía tal poder, pues no era nada normal. Preguntaba que quién se apoderó del cuerpo de aquel chico. El prota estaba atónito, no entendía cómo eso derritió su formación. Dos de los chicos comenzaron a correr, dijeron al protagonista que se quedara con todos los tesoros, ya eso no sería su asunto, pero no los ayudarían. Pero cuando estos intentaban escapar, la puerta comenzó a cerrarse. Al parecer, todo tuvo que ver con aquella bestia la cual tenía el control de absolutamente todo. Al parecer, aquel demonio era quien podía controlar absolutamente todo lo que tenía alrededor. El dragón demoníaco de nuestro protagonista volvió a confirmar que aquel era un demonio y simplemente no sabe qué tipo de fuerza tiene aquel demonio. Pero si no se puede reprimir, era mejor irse rápidamente. El prota comentó que a juzgar por el olor parece ser tan bueno como un rey Gu, pero le daba a la gente una presión indescriptible, algo aterrador, en un sentimiento en el corazón. Sentían que estaban frente a la misma muerte. Dos de los chicos que intentaron escapar rogaron para que pudiesen estar con vida y pudiesen salir. Inmediatamente dijeron al hermano John Hen que son hermanos de la misma secta y deberían apoyarse y así estos pudiesen escapar. Pero Qian Gudi comentó que ha sido quitado de su cuerpo. Entonces preguntó que por qué lo llamaban hermano eterno. Al parecer aquellos chicos estaban aterrados, pensaban que el chico poseído seguía allí. Y mientras estos seguían suplicando, Qian Gudi, bastante agotado, gritó que simplemente debían cerrar la boca. Y acercándose a ellos, el chico poseído tartamudeaba, no sabía qué decir, solamente repetía la palabra ruidosos. Y señalándolos comentó que aquellos chicos que intentaban escapar frente a él eran nada más y nada menos que unas moscas terriblemente ruidosas. En un parpadeo, aquel chico poseído se montó en uno de sus compañeros. De manera inmediata le volteó la cabeza, lo eliminó, por así decirlo. Todos quedaron impactados tras aquel suceso. La bestia o el espíritu demoníaco era demasiado rápido. Aquel espíritu demoníaco se golpeaba a sí mismo preguntando que por qué no podía pensar levemente. Preguntaba que quién era él y que dónde se encontraba. De manera repentina llegó un punto donde se volteó la cabeza y volvió a colocársela por sí misma, o sea, se arregló. Literalmente intentaba eliminar al verdadero dueño que aún seguía dentro de dicho cuerpo. Aquel demonio señaló al protagonista diciendo que su cuerpo era bueno, al igual que el de Luo Qingyun. Inmediatamente Luo Qingyun preguntó al prota que qué tenía que hacer, pues antes de que pueda adaptarse a aquel cuerpo de lucha corporal, intentaban eliminarlo junto. El prota comentó que si pudiese eliminarlo junto, porque el dueño del santuario del Monte Meru necesitaría desplegar tácticas tan exageradas
adecuadas para reprimirlo, pues sugiere que todos saquen todos los tesoros y los supriman nuevamente. Todos estuvieron de acuerdo, todo esto si el protagonista también sacaba los tesoros, pues preguntaron que si la formación ha sido destruida, ¿cómo podrían arreglarla? El prota explicó que aunque no puede entender aquella formación, conoce algunos conjuntos de formaciones extremadamente poderosas, y mientras todos trabajen juntos, deberían poder sellarlo nuevamente. Así fue como todos se aliaron, pensaban entre todos que si no pueden trabajar juntos es muy probable que todos pierdan la vida ese día. Sabían que no tenían otra solución y era el único camino a seguir. De inmediato todos sacaron todos sus tesoros. El demonio, por otra parte, sabía que intentaban sellarlo, y mientras todas las energías se acercaban a aquella bestia, la bestia comentó que no se iba a rendir tan fácilmente. Con su energía, aquel demonio desató todas las técnicas que le arrojaron. Aquel demonio se vio atraído por el caldero púrpura, el cual era el centro de la formación. El protagonista ordenó a su bestia de piedra y a Luo Qingyun que atacaran, comentando que su nivel de cultivo en ese momento era solo de un rey Gu, y comentó que debían reprimirlos juntos debido a que su formación se completaría pronto. El prota seguía trabajando. Sin embargo, su bestia y Luo Qingyun tenían que reprimirlo o al menos ganar algo de tiempo, algo bastante difícil, pues aquel rey Gu no era normal, el demonio tenía mucha fuerza. Aquel demonio sacó todas sus cartas, no quería volver a ser encerrado. Y tras el impacto de Luo Qingyun, la bestia de piedra y aquel demonio, la bestia de piedra quedó gravemente herida, al igual que Luo Qingyun. Por otra parte, aquel demonio seguía en pie. Tenía mucha fuerza y no sería fácil de derrotar. Tras caer, Luo Qingyun pensó que su golpe más poderoso fue realmente herido por él. Literalmente lo evadió como si nada. Todos sabían que algo realmente malo estaba sucediendo, pues aquel demonio, con su energía maligna, comenzó a corroer el cuerpo en donde estaba. Aquel cuerpo simplemente se convirtió en un montón de huesos. Todo esto debido a que dicho cuerpo no era lo suficientemente fuerte como para soportar la energía de dicho demonio. Todo continuó con nuestro protagonista, quien comentó a todos que no dejasen de atacar, pues el estado de aquel demonio solamente actualmente estaba mostrando el ataque de ahora y fue efectivo en él, pues al parecer incluso lograron derretir todo su recipiente. Qiangudi de inmediato lanzó su moneda, la cual muy fácilmente el demonio esquivó. Pero no solamente él atacaría, todos lo estaban rodeando, ya que de eso dependía sus vidas. Aquel monstruo de inmediato liberó toda su energía diabólica y tras hacerla rodar como un tornado, todos salieron disparados alejándose de él. Aquel demonio incluso hablaba solo, comentando que esta gente era muy molesta y que no podían eliminarlo. Simplemente tenían que arrodillarse frente a él, nunca podrían vencerlo. De inmediato el protagonista al parecer terminó la formación del demonio. Este era el sello de los 9 cielos. El demonio, tras percatarse de lo que el protagonista le preparaba, simplemente volteó a verlo. El protagonista ordenó a la formación que sellara a dicho demonio. El demonio, por otra parte, decía que no quería ser sellado de nuevo. De inmediato la formación de nuestro protagonista, quien simbolizaba con un hada, sopló a dicho demonio con la intención de sellarlo. Pero por otra parte el demonio se resistía diciendo que no lo sellarían jamás. Pero después de un momento, nuestro protagonista utilizó el caldero púrpura, todo esto para activar la formación y por fin sellar a dicho demonio, quien repetidas veces intentaba salir del capullo. Pero mientras miraban a nuestro protagonista, incluso Luo Qingyun preguntaba que si acaso lo logró, pues aquella persona no parece ser tan poderosa como se imagina, y que quizás fueron los incontables años de represión los que le hicieron perder la fuerza al demonio. Aún no podían creer que el protagonista tuviese la fuerza suficiente. El protagonista, dándolo todo, pensó para sí mismo que parece demasiado fácil. Preguntaba que si acaso aquel demonio realmente fue suprimido.
Uno de los chicos pensó que una formación tan aterradora se completó en tan poco tiempo. Sabían que el protagonista se siente incluso más aterrador que aquel gran demonio. Aquella persona que lo pensaba comentó que cree que aquella persona habla vagamente y piensa con claridad, pues debe haberse corroído gradualmente durante el largo periodo de sellado. Si no, lo dejan incluso salir ese día, continuaría sellado eventualmente y disipado por completo entre el cielo y la tierra. Pero de inmediato Qian Wu-Di lo insultó, preguntando que por qué decía tantas charadas. Aquel chico comentó a Qian Wu-Di que su negocio monetario traería riqueza al cielo. Preguntó que si acaso no puede simplemente darle el espejo, pues además Luo Qingyun y Cao Yanxin también tienen una pieza cada uno, al igual que el protagonista que obtuvo 4. Este se sentía frustrado debido a lo injusto que fue la repartición de los tesoros, pero de inmediato Qian Wu-Di comentó que eran tonterías, pues si este no hubiese intervenido ya se habría guardado el precioso espejo en el bolsillo. De inmediato Qian Wu-Di le gritó que si no lo entrega lo perseguiría hasta los confines de la tierra, pero dicho chico mientras esquivaba comentaba que obviamente eso era intimidar a los débiles y temer a los fuertes. Comentó a Qian Wu-Di que si continúa siendo tan intransigente le resultaría difícil no sospechar sobre que tiene otros malos pensamientos para él. Pero ya bastante furioso escuchando la discusión, Luo Qingyun gritó a estos dos que dejasen de discutir, simplemente tenían que prestar atención a lo que el protagonista estaba haciendo. Y volviendo con el demonio, quien estaba siendo sellado en el caldero de color púrpura. Él mismo parecía estar reprimiéndolo, pensando estos que incluso un sello tan fuerte parecía estar corroyéndose. Aquel demonio abrió un agujero. El agujero en el capullo dejó temblando a nuestro protagonista, quien ya no sabía qué hacer. Y de inmediato aquel demonio salió, comentando que estos eran muy débiles. Aquel demonio lanzó un ataque a nuestro protagonista, quien no tuvo otra cosa más que hacer que echarse hacia atrás. Todos pensaron que el demonio era demasiado rápido. Y mirando a nuestro protagonista, dicho demonio le comentó que su cuerpo era realmente bueno, pues en aquel nivel del reino de los 5 elementos en realidad tenía un cuerpo físico muy poderoso que resulta ser su caldero. Este codiciaba el cuerpo de nuestro protagonista para usarlo como recipiente. El prota, tras escucharlo, simplemente preguntó que quién era él. Aquel demonio sobre el caldero púrpura comentó que si acaso necesita saberlo. Este llamaba a nuestro protagonista por el apodo de su caldero. Comentó que en realidad tenía que agradecerle a ellos. De inmediato preguntó que qué época era y que cuánto tiempo tenía reprimido allí. Cao Yanxin comentó que este fantasma solamente estaba fingiendo y que no importa lo poderoso que alguna vez fue, ahora solamente era un rey marcial y algunos de ellos podían reprimirlo nuevamente en cualquier momento. Pero mirando extrañado a su alrededor, el rey demonio, el demonio preguntó que por qué no podía sentir dónde estaban las otras partes y explicó que no importaba, quería utilizar el caldero por ahora y pensar qué hacer con las otras cosas más adelante. Pero el protagonista no se quedaría de brazos cruzados y sacando su espada con el espíritu del dragón gritó que este devolvería el caldero y dañaría los pulmones. Aquel ataque del dragón por parte de nuestro protagonista contenía muchísima energía. Este utilizaría la técnica de mata demonios, técnica la cual se acercaba al demonio quien estaba sentado en el caldero púrpura. Sin embargo, dicho demonio parecía estar muy relajado y comentó que el cultivo del rey Wu en realidad tenía tal poder de combate que era comparable al pico de Gushang, pues parece que el caldero que eligió no estaba nada mal. Aquel tipo esquivó muy fácilmente el ataque de nuestro protagonista. De repente el prota se percató de que desapareció de nuevo. El demonio apareció tras nuestro prota comentando que tenía un conocimiento muy profundo de la intención de la espada que todavía subestimaba. Explicó que el poder de aquella espada era probablemente tan poderoso como el reino Kisu. El prota simplemente temblaba debido a la gran velocidad que tenía aquel demonio. El demonio continuó diciendo que dado que solamente el prota tiene 15 años, se le puede llamar un monstruo, pues el poder creciente que proviene de su cuerpo también era extremadamente poderoso, y que si el prota continúa practicando, teme que sus logros futuros podían incluso alcanzar los suyos. Además comentó que parece que el protagonista ha logrado conquistar al pequeño dragón de arriba, tenía mucha curiosidad por saber cómo lo hizo, y como recompensa por cultivar ese caldero le diría su nombre. Este se llamaba
Tiga. El demonio comentó al protagonista que para él era un gran honor saber su nombre, así el prota perdería la vida sin arrepentimiento. El prota le preguntó que si acaso quería apoderarse de él y que si de verdad cree que era una persona fuerte en los reinos de los dioses de las 10 direcciones. De inmediato, Cao Yanshin apareció comentando al demonio que lo que quería era el cuerpo de nuestro prota, cuya cosa no tenía nada que ver con ellos. Estos se despedían. El demonio respondió afirmativamente y comentó que solamente quería el cuerpo físico de nuestro prota. Llamó cabrones a estos y comentó que incluso si le suplican para que se apodere de sus cuerpos, no tenían las más mínimas calificaciones. Y mirando a todos, aquel demonio contestó que aunque acaba de salir de un problema, todavía no estaba completamente fuera de él, pues la fuerza de estos era una basura, pero ahora necesitaba urgentemente contratar gente. Estos 4 podían usarlo para refinar el títere de los 4 elefantes. Obviamente, estos se percataron de que no se salvarían, serían convertidos en esclavos de este demonio. El demonio comentó que aunque le falta un poco de fuerza, podía arreglárselas con ella. Cao Yanshin de inmediato liberó su energía de la sangre, comentando que aquel demonio era desenfrenado y que no debe creer que le tienen miedo porque tiene orígenes desconocidos, pues como no pueden reprimirle, simplemente lo borrarían de ese mundo. Cao Yanshin de inmediato liberó toda su energía. Una fuerte energía de muerte, la cual el demonio tras ver comentó que a ese nivel, como quiere borrarlo, era demasiado débil frente a él. Y de inmediato invocó su habilidad, la cual genera que la energía demoníaca explote. Aquella energía demoníaca llegó como un relámpago al pecho de Cao Yanshin, quien simplemente quedó completamente suprimido. Su energía de inmediato se disipó. La energía de sangre de Cao Yanshin no tenía ningún efecto con el demonio Tiga. Todos quedaron asombrados tras percatarse de cómo Cao Yanshin fue eliminado muy fácilmente, sacado de la partida. El prota pensó que era tan corrosivo que incluso el poder puro podía corroerse. Luo Qingyun, mirando su artefacto, comentó que solo es un Rei Gu, no cree que todavía pueda desafiar el cielo, y preparando su energía, comentó que no se quedaría de brazos cruzados viendo cómo lo eliminan y ordenó al demonio que sea obediente para él. El demonio, tras ver la energía de Luo Qingyun, se sorprendió y comentó que esta arma era la lanza lunar Aragami. Preguntó que si debería ser una de las armas misteriosas utilizadas para reprimirle, y comentó a Luo Qingyun que solamente era un artista marcial, pero en realidad quería conquistar un arma misteriosa de 9º nivel. Pero dicho demonio se sorprendió tras ver bien a Luo Qingyun y pensó que él tenía en realidad la sangre, el significado de los dioses de todas las direcciones. Se asombró por la sangre fina que tenía Luo Qingyun, quien después de un momento logró dominar aquella arma misteriosa de 9º nivel. Luo Qingyun contestó que si acaso todavía necesitaban que el antiguo dragón verdadero se ocupe de él. Este no tenía que esconderse si tenía agallas. Qian Gudi y su amigo pensaban que el protagonista recogió el caldero y pudo usarlo a voluntad. Luo Qingyun en realidad suprimió el espíritu de la lanza en muy poco tiempo, y que incluso si era así temen que todavía no podría derrotarlo. Luo Qingyun también caería. El protagonista no se quedaría a ver cómo su amigo combate solo y se acercó con su espada. De esta manera, estos dos tendrían armas que contienen el espíritu de un dragón. De inmediato, Luo Qingyun se lanzó al ataque junto a nuestro protagonista. Ambas espadas y lanza reunieron todo su poder, el poder de 2 dragones, para así golpear a aquel demonio. El demonio simplemente se reía gritando que era muy interesante, pues Luo Qingyun y el protagonista decidieron tomar ese asiento y liberando una bestia demoníaca. Justo cuando los espíritus de los dragones del ataque de Luo Qingyun y de nuestro prota, aquel espíritu demoníaco liberado por el demonio los arrasó. Los dragones enérgicos de nuestro protagonista de Luo Qingyun fueron convertidos en cenizas. Esto era demasiado aterrador incluso para nuestro protagonista, quien anteriormente fue Gu Feiyan, una de las personas más poderosas del mundo. Pero frente a él estaba un ser demasiado antiguo. Aquel rey demonio, tras emitir su energía
energía. Los hizo volar. Kyangudi pensó que el movimiento que el protagonista y el Wokinjun acaban de realizar juntos era la rima del arma de 9º nivel por sí sola, y le sorprendió por completo. Pero un movimiento tan dominante incluso no pudo bloquear el dedo de aquel rey demonio. El demonio maldecía gritando que él estaba débil. Se percató de que su fuerza no era igual a la que recordaba. El protagonista, ya bastante agotado junto al Wokinjun, comentó que todos tenían que unir sus fuerzas o si no perderían la vida. Mirando al demonio, el protagonista gritó que de lo contrario todos perderían la vida allí y nadie podría evitarlo. El prota también gritó que este ha tomado prestado un poder desconocido ahora, pero definitivamente no duraría mucho, y cuando su energía demoníaca se debilite sería la hora para eliminarlo. El demonio respondió a nuestro prota comentando que no solamente era físicamente más fuerte de lo que esperaba, sino que la vista del prota también era muy cruel. Afirmó que tenía razón, no podía sostener aquel poder por mucho tiempo en su estado actual. Sin embargo, dicho poder sería suficiente para lidiar con nuestro protagonista. Así fue como lanzó su ataque, pero no solamente a él, sino a Kyangudi y a su compañero, quienes quedaron aterrados. Estos no tenían más que hacer, de inmediato lanzaron sus técnicas de la regla de Jade y la del dinero. Pero el ataque más sorprendente era el cual venía desde atrás por parte de Cao Yanshin. Este incluso colaboró con ellos a pesar de estar agotado y totalmente herido. Cao Yanshin preguntó para sí mismo que si acaso las heridas fueron saturadas temporalmente con sangre, pues al parecer Cao Yanshin utilizaba la sangre para arreglar su propio cuerpo. Estas tres energías de los chicos intentando sobrevivir fueron tomadas con la mano demoníaca, quien simplemente la evaporizó. Las tres energías no podían hacer absolutamente nada. Estos tres luchadores pensaron que si acaso podría ser que si quieren lastimarlo, tiene que ser un arma misteriosa de 9º nivel. Pero allí no terminaba todo. El protagonista de inmediato invocó el monumento del dios del mundo encima del dios demonio. El protagonista no tenía en mente quedarse de brazos cruzados. Aquel demonio se percató de que nuestro prota estaba utilizando el poder divino, algo terriblemente sorprendente para él. Preguntaba que si de verdad el prota todavía tenía el poder mágico en su cuerpo. Este se sentía aún más alegre, quería poseer el cuerpo de nuestro prota. El demonio parecía estar sufriendo mientras soportaba el peso del monumento del dios del mundo, mientras todos estaban impactados. De inmediato, uno de los chicos gritó que después de media hora de incienso tenía un método secreto que era suficiente para reprimir a ese demonio. Nadie entendía a qué se refería y Kyangudi sacó un talismán. Comentó que este era el antiguo talismán de 8º nivel, pues cuando lo activa podía asestar un golpe de nivel marcial. No solamente él, sino que Kyangudi también se colocaron manos a la obra, mientras Kyangudi gritaba que no cree que aquel demonio pueda detener el ataque de su antiguo talismán. Vemos a nuestro protagonista, quien lo daba todo con sus poderes divinos para suprimir la fuerza del demonio, pero él mismo parecía estar soportando el monumento del dios del mundo con una sola mano. Todo esto mientras nuestro protagonista estaba muy agotado, pensando que el poder divino era solo muy poco y pronto se le agotaría. De inmediato aquel demonio sostenía el monumento del dios del mundo con una mano y con la otra golpeó a nuestro prota. Un impacto aterrador, quien lo envió como una bola de cañón, impactando en la pared detrás de Luo Qingjun, quien miraba sorprendido de lo que pasaba. Luo Qingjun, tras mirar a nuestro protagonista, se percató de que él mismo fue clavado en la pared. Aquel golpe contenía demasiada energía, una energía tan sorprendente que no cualquier artista marcial podría soportar. Nuestro protagonista ya estaba en sus límites, no podía hacer absolutamente nada. Cao Yanshin, quien miraba lo sucedido, pensó que Li Yunxiao, que tenía infinitas cartas de triunfo y parecía invencible, en realidad fue eliminado de un solo puñetazo. Eso era algo terriblemente aterrador. Aquella energía no sería fácil de dominar debido a que aquel demonio con un simple golpe puede eliminarlos. Pero bueno, mi gente, así es como estaré dejando la parte número 70 de The Eternal Supreme. Si quieren ver la parte número 71 en cuanto salgan más capítulos, estaré colocando una meta de 4000 likes. Así que sin nada más que decir, espero que les haya gustado. Los quiero muchísimo y sayonara. Chao.